Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 7 de Re:Zero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. Recuerda que para una mejor experiencia puedes usar auriculares, puedes activar los subtítulos y si te parece que la velocidad es muy lenta o muy rápido, el video en YouTube puedes configurarlo la velocidad de reproducción. Continuemos. En ese momento, Ren sintió una rotura del espacio y volvió a sí misma, caminando hacia el abismo aturdida. Ella casi se cae, pero es detenida por Emilia, quien le gritaba su nombre. ¡Ran! Ran vuelve en sí. Emilia estaba preocupada y pregunta por Subaru y los demás. Ran estaba aún un poco confusa, y entonces comienza a conversar con Emilia. Más adelante, aparece también Anastasia, y se reúne con las chicas junto con Julius. La historia nos revela que la sombra apareció y engulló toda la torre, y que fue enfrentado por el aliento del dragón volcánica. Entonces, esta batalla fue tan feroz que resonó el espacio y el tiempo. Beatriz explica que esto es debido a la magia Jin. Beatriz menciona que fue volcánica quien cortó la sombra. Meili, Beatriz, Julius, Ran y Anastasia, Patrache y el otro dragón están reunidos. Conversan. Le preguntan a Beatriz si se encuentra bien por haber desaparecido Subaru. Ella dice que está bien y no servirá de nada preocuparse. Las chicas conversan, donde toman prioridades. Ran y Beatriz confirman que Subaru y Ren están bien, ya que pudieron localizarlo al sur, muy lejos. Beatriz por medio de su contrato y Ran a través de su cuerno. Esto sorprende a todos y a la vez los tranquiliza, ¿no? Pero también les preocupa mucho, ya que en esa dirección se encontraba un país lleno de problemas y estaba prohibido desde hace poco que las candidatas fueran hacia allí. Emilia, preocupada por Subaru y Ren, orando porque estén bien. Entonces comienzan todos a recapitular los hechos sobre la sangre de volcánica y que Subaru tendrá que esperar, ¿no? Además, Ran en un principio no cuenta sobre Luis Arnick, a lo que después Meili habla sobre ese asunto y no queda de otra que revelarlo, y todos se preocupan aún más, y Emilia oraba por Subaru. Todo era un desastre en la torre, ¿no? Emilia dice: tenemos que actuar rápido, recibiremos la sangre de volcánica y la llevaremos de regreso a Prestela. Luego llevaremos a Gula que capturamos a la capital real, ¿no? Emilia dice: conozco a Beatriz, no puedo evitar sentirme realmente mal y realmente impaciente, pero no podremos ayudar a Subaru y Ren. Incluso si apresuramos las cosas aquí, tenemos que mantener la calma. La tranquila decisión de Emilia sorprendió a Anastasia, justo cuando parecía que había entrado en pánico. Ella sintió decididamente a Beatriz, también sorprendía de manera similar. Sus ojos temblaban, su voz temblaba un poco, sin embargo estaba dando todo para mantener el control sobre sí misma. Emilia, preocupada pero confiaba en que Subaru haría todo lo posible por proteger a Ren. Ella decía que Subaru daba miedo porque aunque sus métodos y resultados daban, sus planes eran de temer, ya que al final él terminaba muy lastimado. A lo que Emilia dice: por favor, Subaru, realmente espero que estés bien con Ren. Volviendo al escenario donde estaba Subaru, él seguía explicándole a Ren que él era su héroe. Ren estaba en silencio, mirándolo con precaución a Subaru. Subaru le pregunta: ¿qué pasa? Ren dice: ¿qué clase de héroe eres? ¿Quién es Ren? Por favor, contéstame. Con sus rodillas en ambos hombros de Subaru, sellando sus movimientos, las manos de Ren estaban en el cuello de Subaru, presionando con su peso. Subaru jadeó de dolor y dejó caer las piernas. Sin embargo, la técnica de contención de Ren era extraordinaria. Era como si no pudiera recuperar su libertad. Ren dice: si no quieres hablar, sigue hasta que lo hagas. No tiene sentido prolongarlo. Ahora contéstame a esto. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es... ¿qué pasa? Si estás dispuesto a hablar de ello, debes ser sincero. Mientras Ren decía todo esto, Subaru era estrangulado cada vez con más fuerza. De repente, una figura se abalanzó sobre Ren, dejándola a un lado y apartó el cuerpo de Ren. Era Luis Arnick. Luis dice: ¿Qué? No puedes hacer eso. No estoy haciendo eso ahora mismo. Subaru luego se paró y se acercó a Luis, apartándola de Ren. En ese momento Subaru dice: tú, aléjate de Ren, bastarda. Y Subaru ahorcaba e inmovilizaba a Luis Arnick. Subaru dice: mierda, qué demonio. ¿Estás bien, Ren? ¿Estás bien? Comenzó a decir Subaru. Ren dice: no, estoy bien. De hecho, tú eres el que has sido... Ren estaba débil de sus piernas. Subaru pensó: ¿débil de sus piernas y fuerte en los brazos? Tal vez es porque permaneció en cama mucho tiempo. O un momento. Subaru se acordó de lo que le dijo Ran, que usó el cuerno de Ren para usar su poder, y que eso tendría ciertos efectos secundarios. Subaru le explica a Ren que estuvo durmiendo por mucho tiempo. Y después de concluir que fue por la pelea de Ran, Subaru dice: es mi culpa. A lo que Ren se sorprende por sus palabras y dice: ¿es tu culpa? ¿Me hiciste algo? En primer lugar, ¿quién eres tú y quién soy yo? Subaru dice: estás en el mismo estado que el de Crush-san. Una Ren desconfiada, muy desconfiada y cuidadosa, pero débil de sus piernas. Subaru se acerca y le dice que su nombre es Ren. Y así comienzan a hablar. Ren estaba muy desconfiada, ¿no? Muchísimo. Subaru dice que deben salir de allí. La historia nos revela que Kling le enseñó supervivencia a Subaru. Subaru le dice que suba a su espalda. Ren sin opción, y después ya un poco más tranquilizada, comienzan a irse, ¿no? Luego Ren le dice
¿Y esa niña la vas a abandonar? Subaru estaba pensativo y con odio hacia Luis Arne, ¿no? Diciendo que no la ayudará. Y en ese momento Ren ahorca a Subaru y lo lanza al suelo. Le dice que él apesta demasiado y que de ninguna manera podría ser alguien bueno. Además de abandonar a una niña, le dice a Subaru que él es alguien malvado. Así es, amigos, aunque Ren esté sin recuerdos, este olor de la bruja hace que vea a Subaru como un enemigo, ¿no? Recordemos que Subaru apesta, bueno. Entonces Ren lo ve muy sospechoso, lo ve como un enemigo. Subaru dice, puede que no me creas cuando te digo que es un malentendido. Subaru pierde la conciencia por el ahorcamiento de Ren, aunque de repente abre los ojos. Aquella niña y Ren no estaban. Comienza a buscarlas, cuando después de buscar, de repente, ¡fua!, es lanzado lejos. Su cuerpo dio retroceso y entonces algo lo atravesó. Así es, amigos, Subaru era una flecha. Comienza a desangrar, sin poder hacer nada para salvarse. Subaru muere. Hay un flashback donde Subaru y Beatriz hablan de la puerta de Subaru. Beatriz preocupada porque Subaru destrozó su puerta. Subaru le dice a Beatriz que gracias a ella podrá acumular maná. Y Subaru estaba feliz por Beatriz, ya que ella estaría para él y le ayudaría. Y así se termina el flashback. Subaru tiene un nuevo punto de guardado. Regresa donde estaba y se dice, he muerto. El nuevo punto de reinicio es donde Subaru queda inconsciente por el estrangulamiento de Ren. Subaru busca a Ren, analiza la situación y se pone a pensar que alguien más lo mató y que alguien más le tiró esa flecha. Subaru activa Corazón de León, pero entonces no logra localizar a las chicas, pensando que tal vez se alejaron demasiado de él, y se preocupa por Louise Arnett, ya que ella estaba con Ren. O simplemente Ren no lo consideraba su aliado. Subaru encuentra un pequeño campamento, llegando a la conclusión que tal vez el dueño de este campamento era el cazador que lo mató. Subaru comienza a buscar y encuentra una cama y una hoguera. Piensa en voz alta sobre qué necesita encontrar, sobre que necesita una espada o algo por el estilo. Y se escucha una voz que dice, ¿necesitas una espada? Has aparecido en un buen lugar. Subaru estaba quieto. Desde atrás era amenazado con una espada. Subaru dice, bueno, tú eres una de las pocas excepciones aquí, ¿no? ¿Cuánta mala suerte puedo tener? La voz dice, no, ¿quién ha dicho que puedes hablar? Sé consciente y elige cada una de tus palabras y acciones con cuidado. No pierdas de vista que tu vida está en mis manos. Y así comienzan a hablar, ¿no? Así la voz comienza a decir, ¿quién te dijo que podrías abrir la boca? Y la próxima vez que me disgustes, intenta ver si todavía puedes hablar y toda la cosa, ¿no? Subaru era amenazado por un hombre quien comentaba sobre su látigo, quien decía que el látigo que tenía Subaru no era adecuado para estar en este bosque, ¿no? Y así, este hombre tenía una apariencia realmente extraña. Su físico se ve vagamente delgado. Estaba de pie con extremidades largas y en su mano sostenía un sable o una espada delgada, parecida a un estoque con el que desgarró superficialmente el cuello de Subaru. Su atuendo era de un aristócrata de clase alta y podría decirse que parecía aún más fuera del lugar que Subaru. Si se fija bien, el trapo que envuelve su cara probablemente era originalmente una capa. No está claro si tenía una lesión en la cara o simplemente no quería mostrar su rostro. El hombre dice, ¿qué? ¿Por qué esa mirada de tonto? Subaru dice, me da igual que sea un tonto, he nacido con esta cara, y no es malo. No me importa lo que sea, si veo tu aspecto no me extraña que estés así. El hombre dice, eso fue egoísta, veo tu cara y empiezo a preguntarme si eres un asesino. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru dice, aparentemente no eres el cazador. El enmascarado dice, ¿el cazador? Y Subaru dice, ¿puedes teletransportarte o volverte invisible? Ya que Subaru no había sentido la presencia ni no la había visto, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió algo así? Y Subaru dice, en caso de que te lo preguntes, fue el hartado de mi entorno antes de acercarme a este lugar. Por supuesto, sé que hay mucha gente que puede superar mis precauciones, pero tú no eres una de ellas. El enmascarado dice, ¿por qué no? Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde el enmascarado dice, pues entonces, o eso, o he estado usando invisibilidad. Subaru dice, ¿qué? Y entonces la figura del hombre que debía estar justo delante de él desaparece de la vista de Subaru, y él se queda atónito. Sin embargo, la sorpresa no se quedó ahí. Subaru dice, se ha ido, pero está delante de mí. Y el enmascarado dice, tienes razón, lo invisible no borra mi presencia. Subaru dice, si te tocan o se dan cuenta de ti, ¿se desactivará? El enmascarado dice, es una gran herramienta para contener la respiración y esconderse a la vista. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde el enmascarado menciona sobre que la zona de descanso es un señuelo y que se estaba escondiendo y todo eso, ¿no? Para que él, y cuando él sintió la presencia de Subaru que se acercaba y todo. El enmascarado dice que él no es un cazador,
y no sabe cuáles son las intenciones de Subaru, ¿no? Subaru le pregunta al hombre entonces, ya después de que donde estaba Subaru en una situación de peligro donde el hombre amenazaba a Subaru, comienzan a estar más tranquilos, ¿no? Subaru le pregunta al hombre si ha visto una chica de pelo azul, le pregunta por Ren, y así siguen conversando y al final Subaru como que explica un poco la situación, ¿no? Donde el hombre le dice que Subaru ha hecho un mal trabajo. Y las primeras palabras del enmascarado que terminó de preguntar por la situación fueron duras, ya que hace un comentario cruel a la situación de Subaru, ¿no? Porque ya le había contado. Entonces Subaru dice que tal y como le pidió el enmascarado, comienza a explicar y explica cuidadosamente los sucesos ocurridos entre él y Ren, dejando de lado las complicadas circunstancias que lo rodeaban. Le explica que la memoria de Ren era confusa y que había escapado tras dejar inconsciente a Subaru, y eso incluía el hecho de que la peligrosa chica actuara en conjunto. Subaru dice, sí, lo sé, sé que fui un idiota, pero ese no es el final de la historia, ¿verdad? No vayas a exponer mi historia negra más reciente y acabes burlándote de mí. El enmascarado dice, no tiene sentido, no voy a gastar mi precioso tiempo burlándome de un payaso como tú. Esa chica tiene una buena cabeza sobre los hombros, ¿no? Subaru dice, oh sí, probablemente eso sea. El hombre sigue hablando, ¿no? Y dice, es importante que tu chica sea consciente de que la persiguen y tenga la capacidad de pensar en sus perseguidores. Por ejemplo, podría dejar un rastro en la pradera para disimular la dirección de su ida, siendo la dirección opuesta a lo que Subaru hace. Oh, no lo había pensado, fui muy ingenuo, dice Subaru. Subaru había sido engañado por las trampas de Ren y se había ido en una dirección opuesta. Subaru dice, estoy acostumbrado a causar una mala impresión con mi cara y mi olor corporal y todo eso, pero tendré que alcanzar a Ren. El enmascarado dice, es muy valiente de tu parte. Aquí, toma, era un pequeño cuchillo en una funda de cuero. El enmascarado dice, este no es un bosque que se pueda hacer frente a frente con un látigo, utilízalo en tu beneficio. Subaru le agradece y le dice que tiene una deuda, ¿no? Y que cualquier día se lo pagará. Y el enmascarado dice, a no ser que quiera quitarle todas sus cosas con el cuchillo. Pero Subaru dice, no lo haré. Y le dice, yo me llamo Natsuki Subaru. Esto es definitivamente una deuda que tengo contigo. Definitivamente devolveré el favor recibido. No voy a ser deshonesto. Subaru le advierte que tenga cuidado disparando a la gente. El enmascarado dice, ya veo, lo entiendo. Quedémonos con eso. Subaru dice, sí, hasta luego, nos vemos. Después de toda esa charla, Subaru siguió su camino y entonces dice, por fin tengo el rastro de Ren. Después de estar buscando, Subaru cae en una trampa, se golpea de gravedad y luego sale de la trampa. Subaru estaba manchado de barro y sucio y recuerda los momentos en la mansión, donde hacía limpieza con Ren y donde hablaban del trabajo valioso que hacía Ren. Y Ren también se les unía para hablar y diciendo que Subaru es maravilloso, como la Sin que es. A medida que Subaru continuaba adentrándose en el bosque, el peligro y el poder de las trampas aumentaban. Se notaba que Ren cada vez iba aprendiendo más. En lugar de pensar que Ren, siendo perseguida, estaba perdiendo su misericordia, era más como si su habilidad estuviera creciendo. Subaru dice, ella está aprendiendo y mejorando aún más en hacer trampas. Después de tantas trampas que Subaru estaba deshaciendo una tras otra trampa, se adentraba más, a lo que encuentra una marca en un árbol y piensa, parece que Luis no está cooperando con Ren. Subaru se quejaba de todo, ¿no? Se preguntaba por qué pasaba todo esto, por qué Ren hacía esto y todo se quejaba. Subaru dice, Ran ya debe haber notado que la perseguía. Exactamente cuánto apesta mi cuerpo en este momento y cómo es que se da cuenta que estoy cerca. Si él estaba emitiendo una gran cantidad sustancial, si es así, definitivamente ya había sido descubierto hace mucho y Ren podía saber que la perseguía. Pensando como tal, Subaru desactivaba 2 o 3 trampas menores e intermedias, siguiendo la ruta que tomó Ren, mientras seguía las pistas dejadas por Lloyd. Subaru piensa, si yo desactivo una y otra vez las trampas, luego, ¿qué haría Ren? Claro, iniciaría un ataque si se cansara de esperar. ¿No es así, Ren? Subaru seguía deshaciendo las trampas y entonces pensó eso. Subaru se dio la vuelta después de decir eso, mirando al árbol con la corteza pelada. Fue justo en ese momento que esa Ren apretó los dientes, lanzándose hacia Subaru desde una rama del mismo árbol. Incapaz de apartar a su perseguidor de sí misma, y las trampas ni siquiera eran efectivas, ¿cuándo se sometería a tal situación? ¿Qué haría la Ren? Y la predicción de Subaru dio en el clavo. El problema era Ren. Ren sigue hablando, dice, si nos hubieras dado por vencido en ese momento, no habría hecho nada más que eso. Y sin embargo continúas persiguiéndonos. Por favor, detente. Subaru dice, me duele mucho cuando me dicen eso de una manera tan simple. Y Ren dice, siento como si me fueran a arrancar la nariz. Cuando te acercas, puedo notarlo de inmediato. Lo peor de todo es que se volvió más fuerte en comparación con la pradera de antes. Subaru apestaba mucho y Ren podía olerlo. Subaru dice, Ren, por favor escúchame. Parece que soy considerablemente apestoso para ti. Ren dice, sí.
apestas. Subaru dice, una forma nostálgica de decirlo, parece que apesto y que sientes que eso es algo bueno, no es algo bueno, pero no tengo ninguna mala voluntad hacia ti. Subaru sigue explicándole a Ren. Subaru dice, eres importante para mí, solo quiero protegerte. Entonces por favor escúchame, por favor, no me rechaces, por favor dame una oportunidad más. Ren dice, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Subaru dice, Ren dice, ¿es eso solo por lo que me estás ofreciendo una explicación? El hecho que nos hayas perseguido y el hecho que emitas un hedor terriblemente maligno, sospechoso por supuesto, y creo que es terriblemente extraño, pero más que ninguna otra razón, no puedes borrar la verdad de que trataste de abandonar a una niña pequeña. ¿Cómo me estás diciendo que confío en una persona despiadada y despreciable como tú? Subaru dice, Subaru se arrojó a la espalda de Ren, tomada con la guardia baja por su repentina acción. Ren endureció su pequeño cuerpo. Fue el momento que abrazó su pequeño cuerpo como si se envolviera a sí mismo alrededor de él. La razón de esto es que una flecha que fue lanzada por el arco pesado y poderoso voló sobre sus cabezas y un árbol descomunal fue destruido, perforando el centro de su tronco. Solo tiene un flashback donde entrena con Clint y luego aparece donde está Frederica. Clint y Frederica discuten, parece que hay un choque de palabras y Clint no es muy cortés con ella. Subaru estaba en un entrenamiento intenso con Clint. El entrenamiento era intenso, tan intenso que Subaru lo tenía demasiado difícil. Subaru lo tenía muy difícil, se caía y todo. Frederica estaba preocupada, ¿no? Clint dice, Subaru-sama, pienso mucho en tu actitud de pedir orientación, es admirable. Mientras esté al lado de Emilia-sama como su caballero, necesita fuerza. La fuerza para proteger a Emilia-sama y usted mismo hasta el final. Más bien es indispensable. Solo dice, sí, lo sé. Por eso estoy agradecido de que seas tan estricto conmigo. Y así sigue el flashback. Y volviendo al presente, el cuerpo suave y cálido de Ren estaba envuelto dentro de sus brazos. Sus propias manos y pies todavía estaban allí también. Y parecía que se las había arreglado para evitar la flecha. Tan pronto como se dio cuenta de eso, ese momento fue un... Ren dice, ¿qué estás haciendo de repente? Subaru dice, cállate. O te terminarás mordiendo esa lengua tuya. Subaru rueda con ella, habiendo caído en el mismo gran agujero que había hecho Subaru. Ren se arrastró lejos, manteniendo su distancia de Subaru. Subaru estaba en agonía, haciendo todo lo posible por no mirar sus dedos, que apuntaban en direcciones extrañas. Ren dice, ¿qué esperabas? Haciendo eso tan de repente, ¿qué demonios está pasando? Subaru dice, no lo menciones, pero para que sepas, hay un cazador peligroso dando vueltas en este bosque. Ren dice, ¿un cazador peligroso? ¿No es tu aliado? Subaru dice, ¿un aliado proporcionaría fuego de cobertura con ese tipo de fuerza? Y en general, ¿por qué estaría proporcionando fuego de cobertura? Comienza a hablar Subaru, ¿no? Sobre la flecha, y Ren dice, ¿ese es el poder de un arco y una flecha? No puedo creer eso, ya que esa flecha era muy poderosa, ¿no? No era algo normal. Subaru dice, estoy de acuerdo contigo, seguro que acabarás con un enorme orificio de ventilación en el pecho y te dispara. Subaru dice, la única forma de salir de esta situación es como me dijo mi mentor, salir corriendo. Afortunadamente el enemigo no podía ver la posición de Subaru y Ren gracias a que saltaron a ese gran agujero. Ren dice, ¿qué pasa contigo? Cerrando la boca de repente. ¿No se te ocurrió un plan de escape en ese momento? Subaru dice, estamos realmente en un lío enorme aquí. Y así estaban en aprietos, ¿no? Le da un plan y le dice, escúchame, Ren, voy a saltar y atraer su atención. Mientras hago eso, vas a trepar por el otro lado del agujero y huir para cubrirte. Ren dice, ¿qué? Subaru dice, aunque el poder detrás de sus flechas es aterrador, vas a tener muchas opciones para encontrar un lugar donde encontrar refugio en la vegetación de la madre naturaleza. Así que daré de todo para ganar tiempo de alguna manera. De esa manera puedes escapar. Subaru dice que también huirá y así, ¿no? Y que de ahí se reunirán. Donde Ren molesta le dice, ¿puedes dejar de decir todo lo que te apetezca? Y Subaru dice, ¿Ren? Y Ren dice, tú decides todo, absolutamente todo por tu cuenta. Y después de todo eso, ¿me estás diciendo que me escape? ¿Me estás diciendo quien está enojada contigo porque trataste de abandonar a una niña? Subaru dice, pero bueno, yo. Ren dice, pasaré de las excusas, no hay tiempo para eso. Aún así, en cuanto a tus instrucciones diciéndome que solo yo huya, la rechazo. No puedo dejar a esa niña atrás en primer lugar. Subaru dice, y justo cuando pensaba que ella no estaba aquí, ella se esconde. Así es, al parecer Ren había dejado a Luis Arne por ahí cerquita, ¿no? Y ella estaba inconsciente. Ren dice, llevarla conmigo fue un verdadero dolor de cabeza, así que la dejé inconsciente. Ren dice que no va a dejar atrás a Luis Arne, ¿no? Subaru dice, Dios me maldijo por mostrar mi lado benevolente antes de que fuéramos tragados por la sombra. Ren dice, ¿entonces qué harás? Subaru dice, lo haré, vendré y la traeré. Y así no idean un plan donde Subaru dice que va a hacer todo lo que pueda, ¿no? Subaru dice, haré todo lo que pueda. Ren dice, probablemente, le dice, Ren, dame tu mano, y Ren la rechaza, ¿no? Así Subaru se dirigía hacia el otro árbol, ¿no? Para poder llegar donde Luis Arne. Las flechas seguían disparando, Subaru seguía corriendo, donde Ren gritaba, viene más rápido, y así las flechas volaban hacia Subaru mientras corría hacia su árbol, hacia un árbol, una tras otra, ¿no? Cada una en el espacio de menos de 2 segundos. Si alguno de ellos hubiera llegado hasta él, se habría convertido en un erizo, un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Ren dice, no me permitiré que eso suceda, aunque habría sido mejor si supiera cómo usar su magia. Subaru llega en el árbol, comienza a pensar, ¿no? Comienza a arrepentirse sobre haber salvado a Luis Arne,
haber salvado al arzobispo del pecado. Y aunque estaba mirando a Subaru a la Louise Arner, que estaba inconsciente con una cara dormida e inocente, él pensaba que ella era una traidora que estaba más allá del perdón. A lo que Ren grita: deja de perder el tiempo, por favor. Y así, en el momento que escucha eso, Subaru de alguna manera mordió su sentido de rechazo y levantó a Louise Arner. Y luego, mientras sostenía su cuerpo ligero, saltó fuera del hueco del árbol y comenzó a hacer su camino de regreso a Ren. Subaru dice: ¿ah? Cuando de repente una sombra negra bloqueó su camino. Habiendo saltado junto frente a sus ojos, se suponía que tomaría el mismo camino para volver al agujero grande. Subaru no se había imaginado que algo como esto aparecería en su camino. Y allí miró esa sombra tan repentinamente. Era una gigantesca serpiente que estaba en el bosque. Y ahora estaba bloqueando el camino de Subaru. Era una serpiente enorme, probablemente de unos 10 metros de largo, cuando todo su cuerpo estaba cubierto de escamas verdes apretadas y sus ojos eran amarillos. Al ver el cuerno blanco retorcido en la frente de su repentino intruso, Subaru se dio cuenta de la identidad de esta criatura. Era una bestia enorme, una serpiente enorme. La serpiente abrió su boca abierta de par en par, fijando su objetivo en Subaru. Su boca abierta parecía lo suficientemente grande como para tragar no solo al propio Subaru, sino también a Luis. Zoro tiene un flashback donde Petra accidentalmente bota agua por la ventana y le cae a Subaru. Zoro se va a su cuarto a cambiarse. Luego le iba a dar ropa, ¿no? Lo que Subaru comienza. Petra fue por ropa. Subaru en su cuarto comienza a quitarse su ropa para cambiarse, y cuando se desnudaba, una voz dijo: eres bastante atrevido. Era Ryusu. Subaru dice: espera, ¿qué? Grita. Ryusu dice: no tienes que esconderlo así. Me he acostumbrado a ver el cuerpo desnudo de un chico. Solía vivir con Gabo, ¿sabes? Refiriéndose a Garfield, ¿no? Y así comienzan a hablarnos sobre... Subaru dice si no extrañaba a Garfield y los demás. No se sentía sola por estar ahí en la mansión porque ella tenía un deber, ¿no? Ya que su trabajo ahí en la mansión sobre cómo controlar todas las cosas, pues, ¿no? Sobre el santuario y todas esas cosas, pues, ¿no? Que estaban pendientes. Entonces Subaru le comienza a decir eso, ¿no? Y comienzan a hablar donde Ryusu dice que Subaru es amable y toda la vaina. Luego Petra estaba viniendo y grita: ¿qué? Porque Subaru estaba sin polo. Subaru dice: espera, estaba planeando bañarme, pero me concentré demasiado en esta conversación profunda. Subaru dice: mira, Ryusu, eso es lo que llamas la linda reacción de un adolescente. Ryusu dice: está siendo bastante codicioso, diciéndome que actúe así no sirve de nada, incluso si hago eso en primer lugar. Soy una persona mayor. Subaru dice: realmente no te sientes como una persona mayor, aparte de tu forma madura de hablar. Subaru dice: de todos modos, esa reacción tuya es bastante adulta para tu edad, Petra. Petra dice: Subaru-sama, todavía me tratas como una niña, ¿no es así? Solo digo que recientemente cumplí 13 años, una diferencia de un año con Garfield-san. Subaru dice: incluso si tuviera que ver con sus cumpleaños, el hecho de que haya una diferencia de un año entre Petra y Garfield me parece un poco divertido. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Petra, la bandida, estaba tapándose los ojos, pero con la mano un poco abierta, ¿no? Y así Petra le deja su ropa, Subaru se cambia y ahí termina la conversación, ¿no? Donde también le preguntan a Petra si se sentía sola, ¿no? Por si extrañaba a sus padres. Y ella dice que sí, pero que no se quejaba porque eso era su trabajo y que ya era alguien mayor, alguien madura, ¿no? Y regresando del flashback, Subaru se encontraba otra vez en problemas. Salpicando, Subaru fue bañado por sangre negruzca de su cabeza, y las escenas cambiantes de su vida destellando ante sus ojos terminaron abruptamente. Lo único en común entre la escena y la realidad era que vertía líquido sobre su cabeza, pero si le decía a Petra que el fragmento de memoria que le involucraba se recordaba en este mismo momento, imaginaban que la situación se extendía hacia ella y que ella estaría furiosa con él por eso. Sin embargo, para ser castigado así, Subaru no podía permitirse el lujo de detenerse en seco aquí. Subaru dice: ¿por qué la flecha del cazador golpeó a la serpiente? Subaru dice: ¿me salvaron? El cazador contraatacó el acercamiento de la serpiente con una flecha, pero no conectó. Subaru grita: Ren, dame tu mano, aprovecharemos la oportunidad para correr. Ren hace: ¿la chica está a salvo? Subaru dice: sí, está profundamente dormida hasta el punto que me está poniendo los nervios. Ven, apúrate. Dice: escogeré el camino donde no dejaré demasiadas huellas, borrando las huellas tantos como sea posible. Después de eso, Ren dice: dejando rastros en una dirección separada, ¿no es así? Ren dice: puedo escuchar el sonido del agua. ¿Un río que fluye? Quizás podría borrar tus huellas con él. Además, estabas diciendo que también necesitabas agua. Subaru dice: en realidad me estabas escuchando hablar, sobre mi conocimiento. Tienes razón. Sería genial si hubiera un río. Si cruzamos el río por el momento, seguramente no podrán perseguirnos sin ninguna dificultad. Y así seguían huyendo, ¿no? Tanto de la serpiente y del cazador. Y Subaru estaba cargando a Louise Arner. Dentro de sus brazos, Ren ahogó un grito ahogado, mirando el enorme río debajo de ellos. La serpiente regresó. Subaru dice: maldición, la pelea con el cazador terminó. Ren dice: déjame. Subaru dice: no seas ridículo. Dejarte es algo que no puedo hacer. Ren dice: entonces, ¿qué diablos vas a hacer? ¿Cómo puedes tú, que trajiste a un niño y a una niña y a una mujer que no pueden mover las piernas? ¿Qué vas a hacer? Sin aliento, con las rodillas temblando, hacer algo más que esto. Subaru queda en silencio y dice: no, eso no servirá. No te dejaré aquí. Ren dice: esa terquedad tuya. Subaru dice: no tiene sentido si no estás conmigo. Si vas a morir, es mejor que yo muera.
¿qué puedo hacer para que lo entienda? Y así Subaru comienza a hablar, ¿no? Sobre que eligiera un método que no matará a ninguno de los dos. Ren pregunta qué va a hacer con la chica a su espalda. Subaru dice que le gustaría usarla como cebo, pero que no va a ser un problema y va a haber quejas. Entonces estará huyendo y que la traerá con ella. Subaru planea aventarse al río. Ren le dice que está demente. Ren abofetea a Subaru. Él se ríe de mala gana y así sigue la conversación. Ren dice, no te perdonaré si mueres. Subaru se avienta al río. ¡Fua! Entonces comienza a tener dificultad, a golpearse, a tragar un poco de agua, ¿no? Entonces sale con dificultad del río, la tuvo difícil. Empieza a vomitar agua y tosía mucho. Subaru se da cuenta que Luis había dejado de respirar. Subaru le hace RCP y así ella también botó agua. Subaru de repente es golpeado. ¡Pum! Se le borra la visión. Es vendado. Y luego lo desvendan y entonces Subaru dice, ¿dónde demonios es esto? Subaru dice, he visto algo como esto en una serie de televisión. Y la voz misteriosa le dice, te encontramos justo cuando salimos a buscar un poco de agua. Sí, lo siento, pero te hemos capturado. Eres nuestro prisionero. La persona que caminaba frente a él era el hombre que le quitó la venda a los ojos. Llevándose una mano a la cadera, le habló Subaru con una expresión preocupada de aspecto genuino. Subaru tiene un flashback donde recuerda que conversa con Otto. Y Subaru dice, ¿cuál fue el peor momento que pasaste como comerciante? Otto dice, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Me estás haciendo una pregunta desagradable de nuevo? Hablan sobre la protección divina de Otto y si se sentía solo al viajar, donde él decía que gracias a su protección divina no se sentía solo. Otto se frotó los ojos y dejó documentos sobre el escritorio, y entonces frente al escritorio donde se amontonaban los documentos miró a los visitantes, ¿no? Subaru y Garfield, que estaban jugando ajedrez, donde Garfield también se une a la conversación y comienzan a hablar, ¿no? Donde sigue la conversación y Garfield le dice a Otto que ha pasado por mucho, pero que no se preocupe, que a partir de ahora él no va a dejar que eso pase. Otto dice, ¿es así? Garfield es muy confiable. Comparado con eso, Naski-san es... Subaru dice, hey, no me compares con Garfield en términos de fuerza militar. Sentirás que estás arruinando todo mi duro trabajo. Subaru y Garfield jugaban ajedrez y Subaru se molesta con Otto, ya que Otto le comienza a ayudar a Garfield en juego de ajedrez y Subaru pierde. Volviendo al presente, Subaru dice, Ren estaba conmigo, debe haber una chica, ¿qué le ha pasado? Y la voz dice, oh, ¿son las chicas que te preocupan? Subaru era prisionero y preguntaba por las chicas. El joven dice, debe responder unas preguntas con sinceridad. Subaru es golpeado, ¡pam! El hombre que pateó la mano de Subaru ha agazapado sus pies con una sonrisa malvada y lo golpean, ¡pam! Comienzan a patear el hombro, las manos y le dicen, debes responder unas preguntas. Cuando desde atrás había otra persona que dice, Yamal, y la persona que estaba golpeando a Subaru se llamaba Yamal. Entonces Yamal retrocede ya que le estaban llamando la atención. Y dice, está bien. Yamal dice, puedes agradecer a Tok por eso. Tok dice, lo siento. Yamal tiene un mal genio. Fue la unidad de Yamal la que los encontró junto al agua. Subaru dice, lo era, pero Tok dice, aparentemente tu novia dio una gran pelea allí. La mitad de la escuadra fue destruida y la cara del capitán quedó arruinada. Subaru dice, oh. El dedo de Subaru había sido roto. Subaru dice, ¿por qué no respondes directamente? ¿Qué quieres preguntarme? Tok dice, no sé en dirección te estás burlando, pero bueno, es una posibilidad remota. Pero solo hay una cosa que quiero preguntarte. ¿Son ustedes del pueblo de Chudra? Subaru dice, ¿Chudra? Tok dice, puedo descubrirlo a partir de esa reacción. No tiene nada que ver con esto. Subaru dice, wow, espera un minuto. Todavía no he respondido a ninguna pregunta. No he contestado nada. Eres demasiado rápido para... Tok dice, no, claro que no. Nadie miente cuando se le preguntan por su familia. Seguro que has oído hablar de ellos. No podrás creerlo si te dicen que eres de Chudra. Así conversan, ¿no? Tok dice, ¿dónde está y qué es el pueblo de Chudra? Tok dice, son las personas que buscamos. Están en el lugar del gran bosque, de la selva de Valheim. Subaru dice, ¿la selva de Valheim? Tok dice, toda esta zona es un bosque. Necesitarían años de búsqueda para encontrarlos. Subaru dice, por lo menos no es imposible, ¿no? Tok dice, ¿tú también lo crees, no? Realmente no lo creo. Mi prometida me dará la espalda si llego años tarde a casa. Subaru dice, Tok-san, por lo que has visto, he sido honesto contigo. Así que espero que tú también cumplas tu palabra. Tok dice, ¿quieres que conozca a una mujer cuando te lamentas de que no puedes conocer a su prometida? Subaru dice, no quiero estar en compañía de un hombre que pisa los dedos rotos de los hombres heridos. Tok dice, bueno, eso tiene sentido. Tok dice, al menos puedes caminar con una pierna, te llevaré a la celda. Oh, lo de noble me recordó a... el cuchillo que encontré cuando revisé tu equipaje, ¿de dónde lo sacaste? Subaru queda en silencio. Subaru se dio cuenta y analizó. Después de todo este tiempo, ¿eres enmascarado del pueblo de Chudra que buscaban? Si ese fuera el caso, hablarles de su existencia sería nada menos que una traición a su benefactor. Subaru dice, ese cuchillo pertenece a mi familia, es una reliquia familiar. Tok dice, ¿es así? Es una verdadera obra de arte, ¿no? Subaru dice, ¿qué? Y Tok dice, un cuchillo con el escudo nacional del lobo con la espada. Oído que el emperador se los da directamente a sus súbditos. Eso significa que eres de una familia de honor, ¿verdad? Subaru dice, espera. Y Subaru analiza y dice, el sagrado imperio de Bolasha. Y Tok dice, ¡viva Bolasha! ¡Oh! Y Subaru dice, ya no puedo revelar sin cuidado que soy del Uni. Tok dice, oye, ¿qué pasa realmente? ¿Arruinaste tu pierna además de tus dedos? Subaru dice, no, en realidad no.
Es que cuando escuché las palabras Viva Wallachia, no pude soportar el escalofrío de asombro que me brotó el pecho. Toc dice, oh, ya veo, no es de extrañar. Si uno está emparentado con un aristócrata imperial, es natural que le llame la atención la forma de ser del imperio. No lo pensé lo suficiente por mi parte. Subaru se ríe y dice, bueno. Subaru encuentra a Ren. Subaru dice, oh, gracias a Dios. Ren, ¿te han hecho algo? ¿No te duele nada? Ren dice, espera, ¿qué acabas de decir? Subaru dice, no, lo siento, no quise asustarte. Ren dice, no voy a asustarme, por favor, no te burles de mí. ¿Te has puesto bien la nariz y los dientes en...? Subaru dice, ¿qué? ¿Estás preocupada por mí? Así es, Subaru, te habían dado una paliza, pues no. Ren dice, ¿qué? No es así. Toc dice, sí, entiendo que es un encuentro emotivo, pero me estoy pasando un poco. Bueno, entonces tú eres Ren-san. Y Ren dice, sí, aunque no estoy segura. Toc dice, oh, vamos, hay un límite a la obstinación que se puede tener. Subaru dice, de todos modos, esta chica tiene razón, es Ren. Gracias por salvarme. Pero es difícil agradecerte cuando veo la situación de estar metido en esta jaula. Toc dice, te lo dije, las tropas de Yamal fueron golpeados hasta la saciedad. Si no me dejas hacer esto, no podré enfrentarte. Bueno, no voy a hacerte daño. Subaru dice, ¿puedo confiar? Y Toc dice, tengo la confianza de que la aristocracia imperial, Yamal no puede decir nada al respecto. Subaru dice, ¿vas a dejarme ir así? Toc dice, me encantaría llevar a este chico a todas partes, pero eso no va a suceder. Toc dice, no parezcas tan asustado, no estoy tratando de ser malo. Como puedes ver, estamos en posición de luchar contra el pueblo de Chudra en el bosque, pero no somos los únicos en posición. Si no tenemos cuidado, nos atrapará la gente del otro campo. Subaru dice, ¿quieres decir que existe la posibilidad de que me metan con calzado en un campamento lleno de Yamals? Toc dice, no puedo creer que estés diciendo esto, pero es raro que un soldado imperial sea como yo. No me gusta el olor, así que trato de hablar para evitarlo. Ren dice, la mayoría de la gente es tan robusta como ese grosero caballero. Toc dice, bueno, recibió tu ira por ello, así que te lo merecías. Toc dice, pero ustedes tienen una relación inusual, ¿no? ¿Qué clase de personas son ustedes dos? Y Subaru dice, piensa en nosotros como vagabundos o viajeros. Ren es una linda chica y la otra no sé si está conmigo. Subaru dice, ahora que lo pienso, no está en una jaula con Ren, ¿verdad? ¿A dónde fue? Ren dice, se llevaron a la chica para que recibiera tratamiento. Se cortó la frente en alguna parte cuando fuiste tan imprudente como para saltar al río. Subaru dice, ¿tratamiento? Y Ren dice, sí, ¿qué pasa? ¿Acaso no quieres que sea tratado? Y así Subaru entra en pánico, ¿no? Le dice, oye Toc, ¿dónde está recibiendo Luis su tratamiento? ¿En qué tienda? Toc dice, sí, está en esa tienda, ¿por qué? Entonces Subaru entra en pánica y le dice que hay que detenerla, ¿no? O si no, se van a arrepentir. Y así se dirige rápidamente a la tienda roja, que le llamó la atención y avanzó. Ahí hay una horrible chica de pelo rubio que grita, ¡ah! Bueno, Subaru tenía miedo de que usaran magia para curar a la chica, ¿no? Y que tal vez esto provocara que sea de nuevo la Louise Arnold que él temía. Por el momento, los temores de Subaru parecían infundados y hizo un escándalo en vano. Toc dice, tratas a una chica que la echas de menos como a una extraña. Y esa chica la que quieres es fría contigo, ¿no? No sé tú, pero parece que tienes muchos problemas. Subaru dice, no lo niego, no hay mucha gente que esté tan afectada como yo. Y así sigues conversando, ¿no? Aparentemente Toc parece ser una buena persona. Subaru tiene un flashback donde se acuerda que se cortó con papel, donde hablaba con Roswell. Roswell le dice que puede lamer su dedo para que se cure. Subaru dice, prefiero que lo lama Beatriz. Y así hablaban molestándose, ¿no? Zoro dice, la he estado molestando mucho a Beatriz, así que no creo que por esta herida valga la pena, pero no estoy muy seguro de cómo se siente ella al respecto. Roswell dice, no te preocupes, Subaru. Beatriz es una chica muy directa, si realmente quisiera rechazarte, ni siquiera tendrías acceso a la biblioteca prohibida. Roswell sigue hablando y dice, de hecho, nunca he podido entrar a la biblioteca prohibida. Subaru dice, ya veo. Y sigue hablando Subaru y dice, entonces dices que has calculado mal la distancia y que se está desmoronando. ¿No sería mejor disculparse, Roswell? Debería disculparte por eso. Roswell dice, bueno, supongo que no está muy lejos. Ha pasado demasiado tiempo para que yo y Beatriz nos disculpemos. Subaru dice, echarle la culpa al tiempo y no disculparse tampoco es una buena idea. Y Roswell hace, esto es cada vez más difícil de escuchar. Roswell dice que puede usar todas las magias, pero no la curativa, por eso no podrá curar a Subaru. Roswell dice que solo está exagerando por cortarse la punta del dedo, y que si es un pequeño corte en la punta del dedo no habrá ninguna diferencia si lo cura o no, así que ¿por qué no le pide a Ren que lo cure? Subaru dice, una dulce trampa para atraer a los hombres a la pereza. No, esto está bien, no hay problema. Y así Subaru vuelve a la realidad donde Toc le da una poción para sus heridas. Subaru se da cuenta que había muchos frascos, hierbas y todo tipo de medicina, y pregunta sobre si no hay alguien que use magia curativa, a lo que Toc le dice que no, que es algo muy raro que alguien use la magia curativa. Subaru dice que como es un viajero ha visto a muchas personas usar magia curativa. Entonces Subaru se da cuenta que la magia es rara, la magia curativa es muy rara, que ahí no habían personas con magia
curación, ¿no? Toque dice, al menos nunca he visto una. He oído que hay mucha gente en la capital que puede utilizarla. De todos modos, es un mundo alejado de la persona promedio. Toque dice, me alegro no tener ninguna crueldad como la magia curativa a mi alrededor. Y Zoro dice, ¿crueldad? ¿No sería al revés? Y Toque explica, ¿no? Que solo un demente podría haber creado la magia curativa para poder seguir batallando, ¿no? Entonces, Toque dice que esa persona que creó la magia curativa y todo eso, debía ser alguien diabólico, ¿no? Que le gustaba el combate. Por eso es que creó la magia curativa para poder seguir luchando. Entonces Toque habla sobre la niña que estaba en la jaula, ¿no? Que era Lois. Y Ren también. Y le preguntaba a Zoro por qué lo trataban mal y toda la cosa. Y Zoro dice que un accidente pasó. Y que antes eran bastante cercanos, pero ahora hay confusión y es totalmente unidireccional. Toque dice, me parece bien, pero suena bastante doloroso para ti. Pero a la hora de la verdad, y así hablan de Luis, ¿no? Que parecía tenerle aprecio a Subaru y apegarse a él, ¿no? Mientras arrastra a Luis, que parece estar de buen humor, Subaru se dirige a la tienda negra. A diferencia de Chaula, que por fin pudo entenderle, no fue capaz de comunicarse con Luis en un primer momento. Por eso creo que es imposible entenderse. Luego, después de estar caminando, se observan a Ren, ¿no? Y Ren dice, así que estuviste ordenando las tiendas hasta que se hizo de noche. Cuando Subaru regresó después de terminar su duro trabajo, fue recibido por Ren, sentada de lado en el suelo. Subaru bajó la comisura de sus cejas al ver a Ren así, y entrecerró los ojos ante su reacción. Ren dijo, no te estoy dando la bienvenida. Subaru dice, no me leas la mente. Sin embargo, te sacaron de la celda, ¿no? Y Ren sigue hablando y dice, al menos ya que la gente de aquí no parecía tener ninguna hostilidad hacia mí, la razón de los ojos torpemente bajos es probablemente la culpa del desafortunado primer encuentro que Ren tuvo con ese tuerto, el escuadrón de Yamal. O sea, cuando capturaron a Ren dio una batalla, pues, ¿no? Entonces a Ren no tenía obviamente aliados y todo estaba en contra de ella. Pero de momento la habían dejado ahí en el campamento que andará nomás. Aunque Ren se había calmado después de que ella y Subaru se conocieran, su temperamento se ha reavivado un poco. Y Subaru cree que ella está reflexionando sobre eso. Y Subaru dice, sin embargo, es bueno que pueda reflexionar sobre eso, Ren. Es un círculo de flores. Ren dice, ¿desde qué perspectiva me estás mirando? Ni siquiera me alegra que me alabes. Después de decirle amargamente eso al sonriente Subaru, Ren levanta rápidamente su mirada. Había un techo delgado de una carpa cónica, ¿no? Al final Subaru inclina la cabeza. Ren golpea malhumorada su lengua. Ren dice, ¿por qué estamos en la misma tienda? Así es, Ren estaba haciendo una tienda y de repente Subaru pues también estaba ahí en la tienda y le dice a Ren, ¿por qué estamos en la misma tienda? No quiero ser extravagante, dice Ren, pero podría ser un poco más considerado. Subaru dice, no, creo que es más que una consideración. Le dije a Toxan que viajábamos juntos y por eso estamos juntos. Ren dice, eso es tan egoísta. En cuanto se sentó a su lado, la mano de Ren le agarró con fuerza por el hueso de la cadera, tal y como está. Las vértebras lumbares crujen. ¡Tah! Hace Subaru, y Ren afina la mirada ante el sufrido Subaru. Sin embargo, una pequeña sombra interrumpe y detiene la acción de Ren. Y esa sombra era, Ren dice, tú, y era Luis. Subaru hace, ch. Ren dice, ¿cómo puedes ser tan cruel esta vez? No entiendo cómo puede ser tan despiadado cuando esta chica está tan unida a ti. Subaru se queda pensando y dice, esta tipa sigue estorbando en todo mi trabajo. Por mucho que intenten guardar las cosas, no me deja de romperlas y de hacer un desastre. Gracias a ella no puedo progresar en absoluto. Ren dice, no sabe nada, así que, ¿qué podemos hacer? Subaru dice, ella no sabe nada y Ren tampoco. Pero Ren no hace eso. Eso es. Se acabó la prueba. Ren dice, estás diciendo tonterías otra vez. Y claro, ¿cómo puede Subaru no estar enojado hacia Luis Arne cuando sabe que Luis es la causa de la actitud resentida de Ren hacia Subaru? Sabe que se trata de una mala espina, pero no puede llevarse bien con Luis, ni siquiera en la superficie. El asco fisiológico no es algo que se pueda dejar de lado. Subaru dice, esto no es divertido. Sin embargo, fue muy útil tener la tienda extra para compartir. Ren dice, no te quedes como tonto, come. Subaru dice, ¿qué? Mientras estaba tumbado de espaldas, Subaru se perdió sus pensamientos. Lo que bloqueaba la vista de Subaru era el pincho asado que Ren sostenía sobre la cara de Subaru. Cuando se incorporó, Ren giró la cabeza hacia otro lado y sacó ese pincho a la parrilla. Subaru dice, ¿qué es eso? Ren dice, dicen que es una comida. Se repartió entre la gente del campamento y yo lo agarré. Hay que practicar moviéndose poco a poco, ya sabes. Tras decir eso, Ren se frota la pierna con la mano libre. Sus piernas estaban lisiadas y es imposible saber cuándo podrá recuperarse. Pero quien está más preocupado que Subaru es probablemente la propia Ren, pues estaban en un campamento rodeado de extraños, sin recuerdos, y una posición de piernas sin mover. No sabe si podrá moverse para saber qué pasa, pero sus pies no están libres. Ren dice, ¿puedes agarrarlo rápido, por favor? Mis manos están cansadas. Subaru dice, está bien. ¿Ya comiste, Ren? Ren dice, ¿qué? ¿Por qué yo como primero y ella no? Es increíble que seas tan egoísta. Subaru dice, lo siento. Subaru dice, es tan bueno como la comida que hace Emilia Tan y Biako. Ren dice, ¿qué estás murmurando? Subaru dice, ¿qué pasa? ¿Vas a decir que es la primera vez que me ves bien la cara? Ni nada triste por el estilo. Ren, no es así, pero tienes lágrimas. Subaru dice, ¿lágrimas? Ren dice, tienes lágrimas. ¿No te has dado cuenta? ¿Estás llorando?
Subaru dice, no estoy llorando. ¿Qué te pasa? Mi dedo está lesionado. Subaru dice, estoy hablando contigo así, comiendo contigo. Es solo que eso me hace muy feliz. Ren se queda en silencio y Subaru sigue hablando. Lo siento, no me entiendes en absoluto. Estoy diciendo cosas raras. Creo que es natural pensar que es raro, pero lo digo en serio. He querido volver a pasar un rato contigo así, sin más. Y Ren dice, no sé de qué estás hablando. De repente, con una voz que sonó como una débil exhalación, Ren habló. Secándose las lágrimas, Subaru se ahogó en su aliento. Entonces mordió su propia vergüenza por la voz dura y fría de Ren, que tenía una reacción natural. ¿Cómo no sentirse incómodo cuando un hombre que no conoces y que huele repugnante no te gusta y encima se pone a llorar delante de ti? Una vez más, has socavado la confianza de Ren en él, y eso además de forma irremediable. Ren dice, no me voy a reír de tus lágrimas. Creo que es espeluznante, pero no lo suficiente. Subaru dice, ¿qué? Ante las inesperadas palabras, Subaru levantó la vista y abrió los ojos. Frente a Subaru, Ren acariciaba la cabeza de Luis en su regazo, y sus labios temblaban mientras elegía sus palabras. Sin mirar a Subaru, Ren dice, se acabó, por favor, come rápido. Hoy estoy muy cansada. Subaru dice, Y Subaru sigue hablando, dice, así es delicioso, es salado y delicioso. Ren dice, son tus lágrimas las que están saladas. Además no encuentro la comida sabrosa por tu olor corporal. Apesta, no es justo. A lo que Subaru le responde, dice, pensaré una forma de mejorarlo, sí, pero si vas a hablar de injusticia, yo también tengo algo que decir. Ren dice, ¿algo que quieras decir? ¿Qué es? Y Subaru dice, esa tipa está durmiendo en tu regazo. Y Subaru señalaba con el dedo. Subaru inclina sus labios hacia Luis, que disfrutaba de la almohada de regazo de Ren. Cuando Ren vio eso, entrecerró los ojos como si dijera, aquí vamos de nuevo. Sin embargo, lo que Subaru quiere decir es una perspectiva diferente de las interacciones anteriores. Subaru dice, Ren, es mi olor corporal, que es bastante asqueroso y tal como lo dices. Y aunque sigues hablando de mi olor, esa tipa también huele como yo. ¿Vas a ignorar eso? Ren dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Por favor, no pongas en el mismo saco a ti y a esta chica. Subaru dice, ¿qué? Ren dice, no creo que huela como tú. Por favor, no seas tan amargado y digas locura. Subaru dice, espera, de ninguna manera. ¿Acaso puede disfrazar su miasma? No, pero ¿cómo? Subaru dice, de ninguna manera puede disfrazar su miasma, no, pero ¿cómo? Ren, ¿estás segura de lo que acabas de decir? Ren dice, lo siento. Subaru dice, ¿no sientes el miasma de Luis? Ren dice, lo siento, pero ¿podrías guardar el recipiente? Prepararé la cama. Subaru dice, oh, de acuerdo. No voy a hacer nada, así que no te preocupes. Ren dice, ¿qué? ¿No vas a hacer nada? Esa frase me pone aún más incómodo. Subaru no puede esperar salir de aquí. Entonces Subaru dice, ya no me duelen los dedos. ¿Acaso la medicina ya hizo efecto? Subaru comienza a pensar, ¿no? Entonces una sombra observaba a Subaru mientras sale de la tienda y camina lentamente. El hombre, con un ojo cubierto con un parche, chasquea la lengua ante su espalda, que camina sin prisa, y entonces, ¿estás caminando por ahí, ese pedazo de mierda? Y así murmuró. Y la historia nos lleva a un flashback donde Subaru trabajaba y Emilia lo elogiaba. Puck comentaba. Y Subaru recordaba el momento en que se volvió a enamorar de Emilia Tan, pero después de todo eso, era un recuerdo doloroso. Mientras lo decía, Subaru se rascó la cabeza mientras miraba alrededor de la tosca tienda. Subaru había sido recogido por el campamento donde acampan los soldados del Imperio de Volachia, y es obligado a trabajar como sirviente hasta que la caja de suministro llegue. Subaru, que practicaba la filosofía de no comer sin nunca trabajar, en lugar de la inmóvil Ren y de la derrochadora Luis, no se muestra reacio a ayudar a Top y a los demás imperialistas que le han proporcionado un lugar para dormir, comida e incluso tratamiento médico para sus heridas. Sin embargo, Subaru dice, cuando esto suceda, respondo bastante. No sé qué debo pensar por lo que dijo ayer Ren. Esta mañana Luis... Subaru estaba pensativo sobre las palabras de Ren, ¿no?, que le había dicho una noche anterior, donde Luis había estado caminando junto a Subaru desde que se despertaron. Él recuerda la mirada severa de Ren cuando se separaron para la rehabilitación de sus piernas, pero no es razonable que sea Subaru el que se moleste por ser seguido. Así Subaru piensa sobre Ren y cómo dijo que Luis no tenía mal olor. Subaru dice, es imposible que un cultista y un arzobispo del pecado no hayan tenido nada que ver con el miasma. Y así concluyó Subaru. Subaru mencionaba, paradójicamente, puedo suponer que quien no tiene miasma en su cuerpo no está relacionada con la bruja. ¿Esa tipa está delante de mí? ¿Hablas en serio? Luis dice, ¿oh? Una voz dice, oye, cobarde, ¿qué pasa? ¿Por qué te arrastras por el suelo como si fueras una desgracia? Subaru, tú eres Yamal, así es como te llaman. ¡Ta! Entonces Subaru hace un quejido. Y Yamal dice, Yamal-san, las mujeres conmigo son los que no son disciplinadas, maldito. Y así Yamal pisaba la mano izquierda de Subaru, que había caído al suelo.
y seguía cubierta de tablillas de madera y vendas, y la destrozó con sus zapatos. Luis se aferró a la pierna de Yamal mientras pisaba la mano de Subaru gritando. El peso de la chica es ligera y Yamal, con su físico bien entrenado, no flaquea ni un poco. Así agarra el largo cabello de la aferrada Luis y la aparta a la fuerza, y Subaru grita: oye, es una niña. Yamal dice: ¿qué te pasa por ser una niña? Estoy seguro de que te complacerá saber que no soy el único fan de su trabajo. ¿Y ahora cambias de opinión? Subaru dice: si la provocas demasiado, te arrepentirás. Yamal dice: todo eso es una mierda. Inventa una excusa mejor que esa. No me agrada esa otra chica. Hasta el último de ustedes no me agrada. Y Subaru dice: vaya. Yamal dio una patada a Subaru, ¡pam!, en un lado de la cabeza, como si estuviera lleno de ira mientras hablaba. Tuvo que abrir la boca para una toma inesperada, y sus dientes en la boca se abrieron a lo grande, para hacer que la sangre saliera por botones. Subaru dice: oye, lo siento, no capté tu nombre. En caso de que te lo preguntes, Tok-san nos ha asegurado que podemos quedarnos aquí. Yamal dice: Tok-san, tienes muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Yamal sigue hablando y dice: yo estoy más arriba que Tok, no hay razón para que cumpla sus órdenes. Yamal sigue hablando y dice: 2 de mis hombros fueron asesinados por esa chica en la orilla del río. Ahora que son inútiles, tenemos que devolverlos. Nos metimos en un gran lío, tienen que pagar por esto. El bastardo de Tok-san encontró algo innecesario. Si no tuvieras ese cuchillo contigo, te habría hecho pedazos y eso habría sido todo. Es difícil ser un soldado, ¿eh? Entonces Yamal quiere una razón, ¿no? Provoca a Subaru, lo golpea y lo maltrata porque necesita una razón para que él reaccione, para así poder justificar y matar a Subaru. Además, también es una razón para tomar represalias contra Ren. Si ese fuera el caso, Subaru no habría mordido el anzuelo. Escucha una voz que dice: oye, ¿qué haces ahí? Era Tok. ¿No eres sobreprotector? ¿No es la daga relacionada con la capital imperial tu favorita? Hasta que la vendas así. Tok dice: Yamal. Yamal dice: después de esto será mejor que tengas cuidado cuando estés cerca, le dice a Subaru. Si vuelves a caer como acabas de hacerlo, no lo sabrás. Tok detiene a Yamal, ¿no? Solo dice: maldito, me duele. Ese bastardo tiene las agallas de una mujer podrida. Las cosas que hace son insidiosas. Tok dice: oye, ¿estás bien? Fue un desastre meterse con Yamal. Solo dice: no te preocupes por mí, yo me encargo de Ren. Tok dice: esa señorita está ayudando a cocinar, ya sabes. Si consigues que se siente en una silla, lo haces bien. Yamal tampoco hace nada en público. Tok dice: oh, tengo que encargarme de él nuevamente. Maldita sea, Yamal. Subaru dice: ¿qué tipo de persona es? Tok dice: Yamal es mi compañero de clase en el ejército y una estrella en ascenso. Proviene de una familia de clase baja y está en su camino de alcanzar el rango de los 3. ¿Sabes qué son los 3 generales? Ahora dice: no lo sé. Tok habla sobre el primer general, ¿no? Y que solo hay 9 en el imperio, que se les llama los 9 generales sagrados. Que cuando llegas a ese punto ya no es una cuestión de familia o de logros. Subaru dice: ¿te refieres al talento? Tok dice: así es. Por eso la gente corriente como nosotros aspira a tener el puesto. Subaru dice: Tok-san, dile que en el campo de batalla hay muchos soldados que mueren por flechas perdidas que les llegan por detrás. Tok dice: eso da miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Subaru dice: puedes hacer eso por mí primero, luego puedes ver la cara de Ren. Tok dice: oh, Dios mío, eres un tonto, pobre chica. Tok dice: parece que no le gusta que la dejen sola. Me encantan las chicas con un fuerte espíritu competitivo. Y luego está Luis y dice: wow. Sonríe y Luis ladra en respuesta, ¿no? Volviendo de los pensamientos, ¿no? Y de Luis y toda la cosa. Ren dice: ¿ese olor causó más lesiones? Subaru dice: ¿lo sabes? Ren dice: lo sé. Tienes niños mirando, así que tienes que comportarte como tal. Subaru dice: no estoy en condiciones de decir nada extravagante. Es bueno que tengamos algo de comer. Subaru dice: ¿qué has estado haciendo hasta el almuerzo? ¿Tuviste alguna dificultad? Ren dice: no particularmente. Me cuido los pies. Lo único que ayudé fue a cocinar y un poco y me enseñaron a hacerlo. Y Subaru dice: entonces mientras te enseñaban, ¿tu cuerpo aprendió a hacerlo? Ren dice: mentiría si dijera que no lo esperaba. Ren dice: pensé que si probaba esto y aquello, podría encontrar algo que se adaptara a mis manos, pero eso habría sido demasiado conveniente. ¿Por qué te ves adolorido? Subaru dice: pues porque... Ren dice: me conociste antes, lo sé sin duda. Y sigue hablando Ren, dice: pero no importa cuántas veces me llames Ren, no puedo aceptar que ese sea mi nombre, es decir, no importa lo que digas, supongo. Subaru dice: oh. Ren dice: a menos que tal vez la chica hable. Mientras dice esto, Ren, con las comisuras de los ojos bajadas, acaricia la cabeza de Luis a su lado. Luis estaba absorta en limpiar su parte de la comida que tiene delante mientras la acaricia. Y así luego llega Tok y comienzan a hablar, ¿no? Sobre... tenía amigos y comienzan a comer y toda la cosa. También hablan sobre la prometida de Tok, donde Tok menciona sobre prometida y que hay una distancia, ¿no? Tok menciona que su prometida está en la ciudad imperial y que tiene que terminar la misión porque han estado separados mucho tiempo para empezar y que está preocupado, ¿no? Subaru dice que esa soledad es la razón por la que está tan interesado en nosotros. Tok dice: ese es el trato, así que adelante y deja que te usen en tu mejor momento. Entonces hablan con Subaru y toda la cosa, donde dice que va a usar a Subaru de la mejor forma para que valga la pena, ¿no? Donde Subaru menciona que cuánto tiempo tardarán en recoger los suministros, donde Tok menciona que si no encuentra a la gente de Chudraga escondida en el bosque, podrían quedarse aquí durante años. Y no es fácil ser un soldado. Solo dice: el pueblo de Chudrak. Tok-san, ¿qué van a hacer cuando encuentren ese pueblo de Chudrak? Incluso están montando un campamento como este, así que van a luchar contra ellos. Tok dice: parece que los generales no quieren luchar si es posible, no sé mucho sobre ellos, pero los de Chudrak son una tribu poderosa. Si se llega a una pelea, es inevitable que lo pasemos mal. Quieren negociar. ¿Sobre negociación? ¿Para qué se negocia con las tribus del bosque? Tok dice:
no pidas demasiado a un soldado humilde, no lo sé, pero creo que quieren que hagamos un juramento de obediencia a la ciudad imperial y por extensión al emperador. Subaru dice, ¿quieres decir que los de Chudra no obedecen al emperador de Wallachia? Tog dice, algunos no lo hacen, esa es la manera de Wallachia, ¿no? Subaru dice, no es fácil, no puedes defender al otro lado y no defenderte a ti mismo. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre, donde Tog habla sobre que le impresionó el trabajo de Ren se disgusta, ¿no? Y Subaru pregunta cuándo empieza la invasión real del bosque. Tog menciona que después de que otros campamentos se hayan desplegado, empezará con todos a la vez, que el bosque es grande y profundo, ¿no? Que pueden avanzar mucho en un día. Tog menciona que el bosque es grande y profundo, no saben qué cosas saber ni con quién encontrarse. Lo que Subaru menciona que es un lugar muy grande donde Mabestias deambula. Tog dice, ¿Mabestia? ¿Dijiste Mabestia? Dice Tog. ¿Hay una Mabestia en este bosque? Subaru dice, no, dije algo extraño. Tog dice, así es, no se encuentran tan a menudo Mabestias. Solamente en la frontera con el reino, aparte de Lugúnica, son los únicos sitios donde se llegan a ver. Subaru queda en silencio y piensa, ¿las Mabestias no es común? Tog dice, ¿no es una broma? Señorita, responde, ¿también has visto una Mabestia jovencita en el bosque de Buckheim? Ren dice, no sé lo que es una Mabestia, pero he visto una, si te refieres a la gran criatura verde. Tog dice, ¿llevaba un cuerno en la cabeza? Ren dice, ¿cuerno? Creo que era blanco y distorsionado. En cuanto escuchó la respuesta, Tog se levanta en el acto, con las mejillas endurecidas, ahora mirando a Subaru una vez más. Tog dice, ¿qué clase de Mabestia era? ¿Qué aspecto tenía? Subaru comienza a hablar, ¿no? Que era una serpiente grande, de 10 metros casi. Entonces Tog dice, ¿una serpiente? Mierda, ni siquiera puedo saber si es realmente una en este gran bosque. Pero no es que estén mintiendo, las cosas han cambiado. Tog dice, fue una información valiosa. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido problemas. Gracias. Subaru dice, oh. Y Tog palmea las cabezas de Subaru y Ren, ¿no? Se puede sacar información sobre la Mabestia y está feliz. Subaru y Ren se vieron sorprendidos por la reacción tardía, pero a él no le importó y volvió a darle la espalda. Y luego, mientras se dirige a la gente que está rodeando su propio almuerzo, Tog dice, los comandantes se reúnen, voy a ir al general, esto es importante. Dio una palmada y reunió a sus amigos, haciendo mucho ruido en el campamento. Tog se dirigió a la tienda del fondo, probablemente una tienda importante donde se celebrarían debates militares y otros eventos. A lo que Ren le dice Subaru, esa fue una gran reacción, ¿es tan importante esa criatura, una Mabestia? Por supuesto entiendo que es una criatura peligrosa, pero... Subaru dice, pero... No, en realidad, puede que tampoco lo haya entendido correctamente. Ren dice, Y Subaru dice, ¿las Mabestias son raras de ver en el imperio? Y así, ¿no? A lo que Lois estaba comiendo también y se había llenado y parece que se había quedado dormida, ¿no? Y le pregunta a Subaru si podría llevarla. Entonces comienzan a llevar a Lois. Ren comienza a llevar a Lois, ¿no? Y le dice si se encontraba bien a Ren y que su espalda estaba libre. A lo que Ren dice, ¿qué tipo de incomodidad exiges? No necesito tu ayuda. Al menos puedo cuidar de mí misma. A lo que Subaru comienza a ayudar a Ren, ¿no? Con Lois. Y dice que está sosteniéndola de esta manera no porque quiera hacer esto, sino que lo hace por ella. Subaru dice, estoy imitando a mi benefactor. Ren dice, ¿tienes un benefactor? Subaru dice, no te preocupes. Ren dice, tengo curiosidad, dilo. Y así siguen hablando, ¿no? Y siguen hablando de todo, si se puede confiar en ellos y toda la cosa. Y así siguen hablando. Y ya luego pasa hacia el día siguiente. Luego al día siguiente Tog dice, oye, despierta. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Tog Tog viene y levanta a Subaru y compañía, ¿no? Ren y Lois. Dice que despierte. A lo que Subaru dice, oye, yo tengo mi nombre, Natsuki Subaru. Ese es mi nombre. Y Tog dice, quizás te preocupabas porque te llamaban tú o oye. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre el bosque y toda la cosa, ¿no? Y que gracias a la charla de ayer, la política de los generales ha cambiado. Tog estaba feliz. Subaru dice, ¿cómo que han cambiado la política? ¿La invasión del bosque? Tog dice, sí, además de cultivar un bosque desconocido, si hay una Mabestia habitándolo, la historia es muy diferente. Tog dice, tuvimos que acortar la misión. Subaru dice, ¿acortar? Entonces Tog está diciendo que vas a volver con tu prometida. Tog dice, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Ren dice, ¿podrían ser más silenciosos? Esperan, como que huele a quemado, aparte de que apesta Subaru. Subaru dice, ¿quemado? Entonces era el humo negro que salía aturdido, con una fuerza tremenda. Y el fuerte olor a quemado y en la vista donde alcanzaba el ojo, el gran bosque denso que parecía llenar la derecha y la izquierda, en la distancia del denso bosque de Buchenheim. El bosque de Buchenheim estaba envuelto en llamas. Rojas y brillantes, siendo una escena de fuego. Ren dice, ¿esto es? Tog dice, sí, una Mabestia está al acecho. No se sabe cuánto daño podría hacer a nuestro lado. Insistí, el segundo general al mando, Dicker, lo entendió. Tog dice, gracias a la información que nos diste, pudimos salvar a nuestros aliados de cualquier daño. Ha sido de gran ayuda. Riendo mientras decía eso, Tog golpeó la espalda de Subaru con la palma de la mano. Y Subaru estaba... Pero dijiste que no querías luchar contra los Chudrak en el bosque, ¿verdad? Esto es más que una pelea. Tog dice, no quería pelear, no sabía cuánto nos iba a costar. Yo también podría haber muerto, pero ahora que tengo algo para convencer al general,
el problema está resuelto. El pueblo de Chudrak no podrá oponerse al emperador. Tog sigue hablando y dice, yo también puedo ir a casa con mi prometida antes de tiempo. No, fuiste un hallazgo. He hablado con el general y estoy seguro que recibirás un premio. Tog dice, me dijo que volviera después de mostrarle los resultados de mi batalla. Y así Tog sigue hablando, ¿no? Subaru estaba nervioso por lo que estaba pasando, porque sus palabras habían llevado a este escenario. Subaru estaba desconcertado, se sentía culpable. Subaru se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo en sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó. Subaru estaba nervioso, y de repente el cuerpo de Ren se tambaleó junto al de Subaru, que se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo con sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó, y la expresión de Ren mirando a Subaru se desborda de miedo y una sensación de rechazo. Y Ren dice, no es tu culpa, lo sé, pero por favor, no me toques. Y Ren sigue hablando, parece que la chica se ha despertado. Después de un rato están los dos con Luis y caminando, y de repente, después de caminar y ya toda la cosa, de repente es golpeado en la espalda con una flecha a Subaru. Ren dice, que venga alguien, por favor. Y Subaru estaba como perdiendo la conciencia y decía, Ren es muy amable, pensó Subaru. Aunque no podía creer en Subaru a causa del miasma, aunque creara un mundo tan ardiente con una palabra involuntaria, seguiría alzando la voz para ayudar a Subaru. De esa manera se hubiera caído delante de ella. No quiere mostrar su debilidad frente a Ren. ¿Por qué no te levantas y demuestras que eres tan engreído? Con una herida de flecha, Nazca. A lo que Ren habla y dice, no puede ser, es veneno. Así es, Subaru le había caído una flecha en la espalda y era una flecha venenosa. Y de repente Subaru mira desde lejos a una niña, que no era tan diferente a Luis, una niña pequeña. Era una niña pequeña con una mirada tenebrosa. Estaba mirando a Subaru con los ojos nublados de odio y desprecio. Miraba a Subaru con intención asesina. Era natural que lo odiaran. También era natural que quisieran matarlo. Los resultados que trajo Subaru invitaron a la chica a un destino que la llevó al odio. Entonces esta es la retribución que llegó a la espalda de Subaru. Ren gritaba, no, espera. Desesperadamente escuchó una voz en su oído. Quiere esperarla. Quiere levantarse y sonreírle. Ren dice, espera. El veneno consumía a Subaru y él se retorcía de dolor. Ren exclamaba su nombre. Y luego una voz dice, cierra la boca, bastardo. De repente pierde momentáneamente la conciencia. Subaru estaba vendado de los ojos. Subaru dice, caramba, ¿por qué estoy atado? Bastardo, ¿estás tratando de defenderte? No entiendes tu posición, decía la voz. Subaru dice, Subaru es pateado en las costillas. Y así es, Subaru había muerto. Recién se había dado cuenta. Y regresó al punto donde fue capturado y Jamal lo trataba de mala manera. Y así Subaru tenía un nuevo punto de guardado, donde el nuevo punto era donde fue capturado por Jamal y este lo estaba golpeando. Donde Tog se disculpaba y le decía que lo siente por eso, ¿no? Le decían que él era su prisionero. Tog era el único que era amigable con Subaru y Ren en este campamento lleno de soldados imperiales. Y fue el que ayudó pacientemente a Subaru, quien no sabía casi nada del imperio. Subaru se sintió afortunado de que Tog se hubiera molestado en guiarlo en primer lugar, hasta que tomó la decisión de quemar el bosque debido a las palabras de Subaru. Subaru reflexionaba sobre los hechos, ¿no? Que debido a sus palabras, Tog quemó el bosque, y esto había llevado a su muerte, que una niña lo matara. Zoro pensó en Roswell, que él era una persona guiada solo por el racionalismo, y que no entendía por qué una mabestia era tan peligrosa en este reino y por qué no era común que hubieran otras mabestias. En ese momento, Tog apuñala a Subaru en el hombro. Después de que él agradeciera, Jamal pregunta por qué. Tog dice porque ahora sabe quiénes son estos tipos. Tog dice que probablemente él sea el enemigo. Jamal dice, no lo presiones, no contestará nuestras preguntas. Así es. En ese nuevo punto de guardado, al parecer Tog como que tiene la habilidad de poder percibir las intenciones con la mirada de las personas. Entonces puede saber si es de confiar o no, algo así. Entonces apuñala a Subaru. Jamal pregunta, entonces ¿por qué lo apuñalaste? Tog dice, cuando le quité la venda de los ojos y lo miré, tenía ojos que intentaban manipularme. Puedo entender si está ansioso o nervioso. Está bien tener miedo a llorar, pero intentar manipularme sería extraño. Jamal dice, manipulación, Tog dice, una persona inconsciente después de ser despertada a patadas con los ojos vendados miraría para aprovechar la primera cara que ve. Puede que haya algunas personas así, pero estaría demasiado asustado para tratar con una persona así. Bien podría matarlo. El hombro derecho de Subaru seguía sangrando borbotones. Tog habla sobre si tal vez escuchó la conversación o si fingía estar dormido. Habla de eso con Jamal. Tog dice, no sé qué pensar de las chicas con las que estaba, pero esas dos son simples y fáciles de tratar. Deshagámonos de esta enfermedad antes de que nos metamos en problemas. Jamal dice, bueno, eso está bien para mí. Tog dice, ¿o quieres hacerlo tú mismo? Detuve a la chica de cabello azul de atacar a nuestros subordinados y estoy seguro de que necesitas a alguien con quien aliviar tu ira. Jamal dice, supongo que eso también es cierto. Jamal sonrió ante la propuesta de Tog, hecha de manera práctica. Rápidamente, Jamal pasó junto a Tog y se acercó a Subaru haciendo crujir sus nudillos. Jamal dice, haz tu mejor esfuerzo para gritar con una voz agradable para aliviar mi dolor, pequeña mierda. Tendrás que pagar por tu mujer con tu propia vida. Y Subaru dice, la gente de Chudrak. En ese momento Subaru menciona a la gente de Chudrak, ya que en este nuevo punto, en este nuevo bucle, Tog ya no era de confianza y le tenía desprecio, y Jamal le iba a dar una paliza. Entonces Subaru menciona a la gente de Chudrak. En ese nuevo bucle, Tog ya no era alguien amigable ni de confianza.
Así que Subaru usa como su carta de desesperación, donde comienza a decir que él es el agente de Chudrak y que los venderá. A lo que ellos preguntan si sería capaz de hacer eso, y él dice que sí, que es más importante él y las chicas. Tok lo queda observando y confirma por la mirada que sí es capaz de hacer algo así. Entonces el plan de Subaru esta vez es decir que es el agente de Chudrak y venderlo, ¿no? A Subaru fue sacado del campamento luciendo como si fuera un esclavo. Cuando Ren vio esto, estaba en un estado de confusión y sorpresa, y Subaru no estaba en posesión de poder explicarle la situación. Su regreso de la muerte había restablecido la relación de Subaru y Ren, de amigos un poco cercanos a Ren, que lo odiaba. Ren dice: el olor es incluso peor que antes. ¿Qué diablos estás haciendo? Subaru apestaba más. Su miasma se vuelve más y más grueso cada vez que Subaru tiene que usar el regreso de la muerte, y eso hizo que el nivel de sospecha de Ren aumentara con cada uso. Desde su punto de vista, Natsuki Subaru es la encarnación misma del mal, y mientras su percepción se mantuviera igual, los sentimientos de Subaru seguirían siendo heridos, pero no se podría tomar ninguna acción para aclarar el malentendido en este momento. Tok dice: ustedes dos tienen una relación bastante complicada, ¿no es así? Aunque se supone que ella es tu compañera, esa mala actitud hacia ti dice lo contrario. Subaru dice: esa chica, no, las dos que estaban conmigo. Tok dice: ambas. Subaru dice: las traje las dos para ayudarlos a acercarse a ustedes. Entonces no saben nada. Sería una pérdida de tiempo interrogarlos, pero parece que ya lo saben. La niña está loca, y eso no parece que esté mintiendo. Sin embargo, eso es lo que hace que esto sea aún más extraño. No puedo entender por qué ella se enfureció. Entonces Ren hablaba, ¿no? Y se quejaba, y todo decía que se callara o la golpearía. Después de eso, el grupo de imperiales liderado por Subaru. Entonces Subaru usa su carta diciendo que él sabe la ubicación de la gente de Chudrak, porque en este nuevo bucle pues ya sabe que estos soldados imperiales están buscando a la gente de Chudrak, y le dice que él los liderará. Luego Subaru guiaba y lideraba un grupo de imperiales para buscar a la gente de Chudrak. El objetivo era la gente de Chudrak que vivía en el bosque. El único problema, sin embargo, es que su navegante Subaru está mintiendo y no tiene idea de dónde está la aldea. De hecho, incluso la identidad de la gente de Chudrak no le resulta clara a Subaru. Si digo que voy a dejar a Luis atrás, Ren nunca aceptaría huir conmigo. Tok dice: entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar al pueblo? Subaru dice: debería ser alrededor de 2 o 3 horas, supongo. Tok dice: ¿de 2 a 3 horas? Eso es bastante rápido. Si realmente solo lleva tanto tiempo, es una bendición. Estaba pensando en que esta era una misión que tardaría años en completarse. Subaru dice: realmente no creo que sea mi lugar para decir esto, pero ¿no está siendo descuidado al traer solo esta cantidad de personas a la aldea? A lo que Tok dice que es un buen plan solamente llevar a esa cantidad de soldados, ya que no sabe si Subaru está siendo del todo sincero, y que si es una emboscada o alguna trampa, es preferible que se pierdan pocas vidas. Y luego Tok dice: larga vida a Wallachia, y los soldados dicen: ¡viva Wallachia! Los soldados imperiales le gritaron a Tok, quien en un tono relajado acababa de decir que estaba dispuesto a sacrificarse por la victoria. Los cánticos de larga vida a Wallachia se escuchaban, a lo que Subaru dice que mejor que se preocupa por él. A lo que Yamal dice: oye Subaru, ¿estás seguro que tienes tiempo para preocuparte por nosotros? No hay garantía de que tu cabeza todavía esté conectado a tu cuerpo cuando esto acabe. Subaru dice: Yamal-san. Yamal dice: no te atrevas a decir mi nombre, traidor de los maleantes que vende a su gente. Debería ser cortado y tirado, y las mujeres deberían ser presentadas al general de la segunda clase, el mujeriego Sik. Estoy seguro que estarás satisfecho con eso. Tok dice: Yamal, deja de decir tonterías, se vuelve agotador. Tenemos que mantenerlo feliz, nos está dando información que beneficiará enormemente nuestras vidas, y a cambio le perdonaremos la vida. De lo contrario, en cuanto nos acerquemos al asentamiento, los de Chudrak nos tendrán una emboscada. Yamal dice: adelante entonces, si eso sucede, nos mataremos a todos. Tok dice: ¿hablas en serio? No voy a meterme en una pelea que no pueda ganar. No querrás dejar viuda a tu hermana antes de que se case, ¿verdad, cuñado Yamal? Yamal aceche. Subaru pensó que de ser necesario, lucharía con Tok y los soldados, aunque Ren es más importante. De repente, uno de los soldados encuentra a la Amabestia y grita: ¡es una Amabestia! Era la Amabestia serpiente. El objetivo de la Amabestia no era otro que Natsuki Subaru, quien actualmente estaba apestando a mucho miasma, a mucho olor de la bruja. Después de actuar como un señuelo para las Amabestias durante más de un año, Subaru ahora era un profesional en este campo. La mayoría de las veces, las Amabestias atacaban activamente a Subaru debido al miedo. Por eso cambiaría una vez que alguien o algo intentara dañarlos, no importa si fuera una ballena blanca o una serpiente gigante. Yamal grita: ¿una Amabestia? No escuché nada de eso. Subaru era un experto en apestar al olor de la bruja y atraer a las Amabestias. En todo este tiempo, él pensaba que tal vez era competencia para Mei. Entonces Subaru aprovecha y comienza a correr pensando en Ren, en el campamento. Comienza a tropezarse y a caerse. Detrás de él había una gran batalla de los soldados contra la serpiente. De repente, Subaru se desvaneció. Y se escucha una voz que dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte dormido, tonto? Subaru dice:
un poco. Subaru se dio cuenta que no murió, por supuesto. Esa voz le dice: tu pequeño espectáculo fue mucho más impresionante que el acto de un payaso a medias. Te concedo un elogio. Subaru dice: no te apresures, tus perseguidores no están aquí, aunque es poco estrecho aquí para decirte que te relajes. Subaru dice: tú eres el hombre enmascarado. Y el hombre enmascarado dice: nunca pensé que te volvería a ver. Gritando el nombre de Subaru, el hombre que lo estaba mirando, sonrió y torció las comisuras de la boca. Como llevaba una máscara que solo mostraba sus ojos, Subaru solo podía adivinar que el hombre enmascarado se iba a reír, y así lo hizo. El hombre enmascarado se rió con arrogancia, encerrado en la jaula, al igual que Subaru. Subaru y el hombre enmascarado estaban encerrados en una jaula. Y le dice: si me preguntas, escuché que te atraparon en una trampa mientras deambulabas por el bosque. La gente del pueblo está haciendo un escándalo porque un hombre fue atrapado en una trampa hecha para atrapar más bestia. Subaru dice: ¿en una trampa o un asentamiento? ¿La gente de Chudrak? El hombre enmascarado dice: oh, lo sabías. Bueno, a juzgar por tu apariencia indecorosa, diría que has tenido un día bastante difícil. ¿Encontraste a esa chica callejera? Subaru dice: sí, gracias a ti. ¿Trataron la herida en mi hombro y espalda? Hombre enmascarado dice: sin atención médica podrías haber muerto. Estoy seguro de que a ellos también les preocupaba tu condición. Al igual que yo, probablemente estaban tratando de averiguar qué era lo correcto, ¿verdad? Subaru dice: ¿de dónde diablos viene esa calma? El hombre enmascarado dice: sí, debo decir, es del alma. ¿Y tú cuánto tiempo vas a seguir con ese comportamiento vergonzoso? Natsuki Subaru. Subaru dice: eso no es asunto tuyo. Y comienza a pensar y dice, y exclama: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me trajeron aquí? El hombre enmascarado le dice: bueno, 2 horas supongo. Subaru dice: ¿por qué no me despertaste antes? Dejé a Ren en el campamento imperial y necesito regresar ahí antes de que los soldados imperiales que se enfrentaron con una bestia en el bosque. Tok probablemente sabía que era Subaru quien había traído la bestia. Tok trató de tomar medidas inmediatas para evitar que Subaru llamara a una segunda bestia. Esa capacidad de toma de decisiones y ejecución en una fracción de segundo no puede ni debe subestimarse. Es decir, cuando Subaru estaba huyendo de la bestia, Tok se dio cuenta, ¿no?, que esto era un plan de Subaru y que él había traído la bestia. Entonces Tok es una persona muy inteligente que sabe tomar decisiones en el momento, y quería matar a Subaru, fue detrás de él. Entonces Subaru comienza a pensar que él es peligroso. Tok. El hombre enmascarado sigue hablando y dice: ya veo, supongo que Ren es la mujer que estaba buscando. Parece que te metiste en muchos problemas después de que me dejaste. Soldados imperiales de fuera del bosque, ¿eh? Zoro dice: sí, es cierto. Fui capturado, así que hice una jugada para escapar, pero no pude traer a Ren conmigo. El hombre enmascarado dice: por eso estás tan desesperado. No debe extrañar que parezcas un prisionero de guerra. Y Subaru dice: ¿a quién demonios estás llamando prisionero de guerra? Después de todo, mientras ellos seguían hablando, de cerca una chica observaba y dice: tiene que decirle a mí. El hombre enmascarado dice: ella es una hija del pueblo de Chudrak, debe ser muy curiosa. Pues una niña estaba observándolo. Cuando estaba solo, ella entraba varias veces para echar un vistazo al interior. Ella siempre me estaba pidiendo que mostrara mi cara y me desenmascarara. Era una niña joven, de piel morena, de unos 10 años. Llevaba una prenda blanca que se envolvía alrededor de su cuerpo y de una manera reveladora que le hacía más fácil mover. Solo reconoció a esta chica, pues en el bucle anterior, él fue asesinado por ella. Esa chica fue la que le disparó por la espalda con una flecha envenenada y lo mató. El hombre enmascarado dice: ¿qué pasa? ¿Te has quedado callado? Como si te hubieran rociado con agua. Y una voz escucha y dice: pareces estar despierto. ¿Quiénes diablos son ustedes?, preguntó, juntando a Subaru y al hombre enmascarado. ¿Quiénes diablos son ustedes?, preguntaba. Subaru se sacudió esos recuerdos y cuestionó la pregunta. Aunque fueron puestos en la misma jaula, la relación entre Subaru y el hombre enmascarado era débil. Más bien fue por su conveniencia que los pusieron en la misma jaula, y la participación de Subaru fue casi nula. ¿No es un poco absurdo tratarlos como si estuvieran en la misma situación? El hombre enmascarado dice: no te dejes atrapar en medio de algo trivial. Yo soy quien les dijo que tú y yo nos conocemos. Esa es la única razón por la que están preguntando. Subaru dice: tú no estás tan familiarizado conmigo, ¿verdad? El hombre enmascarado dice: no estoy mintiendo. Tú y yo nos conocimos cuando nos vimos. ¿Qué más necesitas para llamar a alguien que le conoces? Subaru dice: qué tono de voz tan absurdo. Y la voz sigue hablando y dice: oye, ¿de qué estás hablando furtivamente? Responde la pregunta. Subaru dice: mi nombre es Natsuki Subaru. Como puedes ver, soy un patético, miserable y andrajoso vagabundo. Y el hombre enmascarado dice: mi nombre es Abel. Así es, él se llamaba Abel. Subaru dice: sí, Abel. Lleva una máscara para ocultar su rostro. Su personalidad es arrogante y repugnante, pero también da cuchillos a gente que está perdida. Es un playboy que ha hecho llorar a muchas chicas. Y esa es nuestra introducción. Muchas gracias. Y la voz dice: bueno, yo soy Miselda. Subaru se da cuenta que habían muchas mujeres alrededor. Eran fornidas y bien entrenadas. Subaru dice: por alguna razón me sorprende que el nombre del hombre enmascarado sea en realidad Abel. Eso puede esperar por ahora. Escuchen, Miselda-san y todos en Chudrak. Como sabrás, los soldados imperiales están construyendo un campamento fuera de este bosque. Tienen a mi preciosa amiga allí y estará en peligro si no regreso allí ahora. Así que tienen que dejarme ir. Miselda queda en silencio. Subaru sigue hablando y dice: los soldados están detrás de la gente de Chudrak. Dice que están listos para hablar, pero también están listos para pelear. Si eso sucede, iré a... Subaru sigue hablando y dice: lo siento, corregiré lo que acabo de decir.
es cierto que los soldados están apuntando a todos en Chudrak. Están acampando con bastantes personas, así que incluso si luchamos contra ellos, estaremos... Miselda dice, ¿quiere decir que vamos a perder? Sabemos que vienen los soldados de Wallachia, pero hay un antiguo pacto entre ellos y nosotros. No habrá conflicto. Subaru dice, no, espera. No sé sobre ese pacto, pero son muy serios contigo. Miselda dice, eres un dolor en el culo. Subaru dice, Miselda dice, los soldados wallackianos se entrenan para sacar a sus tropas del bosque. Lo han hecho muchas veces antes. Subaru dice, ¿quieres decir entrenar para mover tropas, ejercicios militares? Miselda arqueó una ceja ante las palabras de Subaru, aparentemente no familiarizada con el término. Sin embargo, Subaru gradualmente comenzó a comprender la situación y el panorama, pues parecía ser que el imperio de Wallachia hacía entrenamiento militar mucho antes, esto con el fin de engañar al enemigo. Era una práctica común que los soldados wallackianos establecieran un campamento en la cercanía del bosque Buckheim en nombre de los ejercicios militares. La gente de Chudrak se había acostumbrado a ello. Aprovechando esta familiaridad, el ejército de Wallachia planea rodear el bosque de Buckheim y capturar a la gente de Chudrak de una sola vez. Subaru dice, espera, no miento, están todos en peligro, tu pacto se romperá, todos y Ren están en peligro. Abel dice, esa fue una negociación increíble, ¿no? Subaru dice, soy antiestético, entonces tú también eres inútil, ¿no? No te lo dije en primer lugar, te dije que no te metieras en el bosque porque ya hay gente peligrosa. Abel dice, así es, lo hiciste, esa opinión sirvió de guía, te lo agradeceré. Subaru dice, incluso si lo dices todavía te atraparon, me siento tan impotente, hombre, maldita sea. Subaru sigue hablando y dice, ¿cómo pudieron construir algo como esto en un pueblo lleno de mujeres? Subaru observaba alrededor, ¿no? Y Abel dice, no subestimes a la gente de Chudrak, son una raza nacida de mujeres, descendientes de los dioses de la guerra que han vivido en este bosque durante cientos de años. No necesitan hombres, excepto para tener más hijos. Los hombres también suelen ser sacados de otro lugar. Subaru dice, esas son algunas amazonas serias. Y así comienzan a hablar, ¿no? Abel le dice que no se preocupe, que no van a querer la semilla de ellos, porque solo buscan machos fuertes. Subaru comienza a pensar que la última vez en el bucle anterior, tal vez Abel fue quemado junto con la gente de Chudrak, y que como él estaba en una jaula, él debería haber muerto. Subaru pensó que él había matado a la gente de Chudrak y a Abel también. Subaru comienza a pensar, ¿no? Y tratar de buscar una salida. Abel dice, ¿no ves que es inútil? No son lo suficientemente tontos como para dejarte espacio para que salgas con tu poder, mucho menos con tu cuerpo herido. ¿Por qué irías tan lejos por una simple mujer? Subaru dice, es porque es una chica para quien la palabra simple no es suficiente. No hay sustituto para ella y Ren es la única Ren. Abel dice, estaba esperando una oportunidad. Subaru dice, ¿estás esperando una oportunidad? Hasta que eso estuvo listo me quedé al margen. Donde menciona a Abel que no es de Chudrak y que su orgullo y preciosos pactos son polvo para él. Subaru dice que si le cree la historia de que va a atacar el imperio de Wallachia y que si piensa que está mintiendo, Abel dice, es obvio, pagarías con tu vida. Abel le dice, responde con todo tu corazón, Natsuki Subaru. ¿Estás listo para sacrificar todo por lo que quieres salvar? Subaru dice, no estoy preparado para hacer eso. Lo único que puedo ofrecerte soy yo. Eso es todo lo que puedo apostar. Abel dice, esa es una respuesta descarada, payaso rencoroso. Pero no dijiste una mentira, así que lo dejaré sin quemar. Entonces, hablaremos rápido. Y Abel grita, hey, chica. La chica, que se había teñido de rosa las puntas de su cabello, entró en pánico al ver a Subaru y Abel y trató de huir. Pero Abel dice, si te escapas perderás tu oportunidad, niña, no le conviene hacerlo. A lo que la niña dice, es mi, no escucha a los hombres, pero tiene curiosidad por ti. Subaru dice, ¿yo? Dice, te estabas esforzando mucho antes, dijiste que y los demás están en peligro, pero mi no estaba escuchando. Subaru dice, ¿por qué te esfuerzas tanto? Decía no tiene nada que ver con y los demás. ¿Por qué Subaru estaba tan desesperado por salvar a la gente de Chudrak en lugar del propio Subaru? Ni siquiera el propio Subaru sabía la respuesta a esa pregunta, pero Subaru dice, no creo que quieran que pongas esa cara. Subaru aún podía ver el recuerdo de la niña con odio. Aún podía sentir la culpa de los eventos violentos que le llevaron a ese odio. Creo que es porque me esforcé tanto. Y la niña dice, no entiende. Abel dice, ¿terminaste? Estoy seguro de que incluso tú te das cuenta que no podemos permitirnos tener una conversación larga ahora, ¿verdad? Subaru dice, mis disculpas. Entonces Abel se volvió hacia la niña, y la niña, tal vez sintiendo la misma presión que acababa de sentir Subaru, tensó su pequeño cuerpo y miró a Abel. Abel dice, chica, no tengo la intención de entablar una charla ociosa contigo. Miselda, ¿verdad? Tráela aquí, ella debe ser la jefa. Dice, ¿mí? ¿De qué vas a hablar con mí? Abel dice, no mucho, solo tengo una propuesta que hacer. Y Subaru dice, ¿una propuesta? Abel dice, dile que tomaremos el ritual de sangre. Es la forma más rápida de persuadirla. Zelda habla sobre cómo es que saben del ritual, a lo que Abel, un poco burlesco, dice que es muy ingenua, ya que en estos tiempos es imposible no saberlo. Las palabras de Abel eran filosas, las chicas estaban tensas, ya que Miselda vino junto a las demás chicas. Subaru estaba igual de perdido en ese tema. Él pregunta sobre el ritual de sangre. Entonces, Miselda decide que sí los va a poner en el ritual de sangre. Entonces, una de las chicas, que se llamaba Tarita, dice, hermana, ¿de verdad los vas a someter al ritual? Miselda dice que sí. Miselda dice, ¿has oído hablar del ritual de sangre? Y ahí comienza a comentarles más, ¿no?
Es un ritual que se ha transmitido a través de los de Chudrak desde la antigüedad, para considerar a los dignos de nuestro clan. Podrías llamarlo un ritual para mayoría de edad. Subaru dice, al llegar a la mayoría de edad. Oh, eso es lo que es. Pero no lo somos. Y siguen hablando, ¿no? Abel dice, no somos gente de Chudrak. No es necesario que lo digas. No pierdas nuestro tiempo con tonterías. Lo importante es la verdadera naturaleza del ritual. Después de una conversación corta, ¿no? Donde ya Subaru está mejor enterado del ritual. Entonces Subaru dice que sí, que hay que hacer el ritual, ¿no? O sea, llega mi Zelda, les habla del tema, Subaru estaba perdido, pero ella ya sí decide que sí van a hacer, ¿no? El ritual, a lo que Subaru aprovecha para preguntar más y toda la cosa. Entonces Subaru decide también hacer el ritual, porque no tiene otra opción. Entonces Tarita pregunta, hermana, ¿entonces vas a elegir al Gina? Mi Zelda habla sobre que se debe tomar la mayor dificultad en el ritual. Subaru estaba preocupado y ansioso. Abel menciona, no hay vuelta atrás para ti ni para mí. ¿Estás listo para esto? Mi Zelda dice, Abel y Natsuki Subaru los llevaré a ambos a El Gina. Demostradme que puedes completar con éxito el ritual de sangre. Con eso se abrió la jaula y dejaron salir tanto a Subaru como a Abel. Entonces Subaru y Abel estaban de camino hacia hacer la prueba y las chicas estaban acompañándolo, ¿no? Después de ser sacados de la jaula, a Subaru y Abel no les vendaron los ojos ni se les sujetó, sino que se les obligó a caminar fuera de la aldea, rodeados por la gente de Chudra. Una mujer de cabello amarillo atrapó a Subaru cuando casi se cae. Es una mujer de voz suave, rostro suave y figura regordeta. La mujer preguntó por las heridas de Subaru, diciendo que fue ella la que lo vendó. Subaru le agradece. Ella le menciona a Subaru si tiene hambre. Él dice que no. Subaru dice, oh no, estoy bien, no te preocupes. No es que no tenga hambre, pero si como no podré moverme. Entonces se ríe, jajaja. Eso es verdad, y si estás lleno, también sufrirás cuando mueras. Y así siguen caminando. Abel dice a Subaru si quiere escapar. Subaru abre los ojos. Es como si le leyeran la mente. Al parecer Abel tiene una buena percepción sobre lo que pueden estar pensando los demás. Además de que era obvio con el comportamiento de Subaru, ¿no? Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Subaru era muy obvio, pues por su objetivo de Ren y por todo lo que siempre decía y de la preocupación. Entonces era obvio que sus prioridades, lo primero era Ren. Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Y se escucha una voz de una chica que dice, ¿qué pasa? Era Utataka dice, apuesto que estás enamorado de Ho. Ho es la mujer más bella del pueblo. Y Ho dice, wow, estoy en problemas. Abel dice, Natsuki Subaru, ¿cuánto puedes mover tus manos? Subaru dice, oh, ambas manos. Como puedes ver, no puedo levantar mi mano derecha y tampoco puedo agarrar mi mano izquierda con fuerza. Abel le dice a Subaru, pon esto en tu mejor dedo, nos estamos quedando sin tiempo. Subaru dice, ¿qué es esto? Abel le menciona, es un anillo que sella demonios. Debes besarlo antes de poder usarlo. Tiene un límite, pero escupe fuego. Subaru dice, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Beso? ¿Qué demonios? Abel dice, apúrate Natsuki Subaru, ya viene. Subaru dice, oh vamos, tienes que estar bromeando. Ya habían llegado al lugar y habían liberado a El Gina. En ese momento se escucha una criatura que se arrastra. La bestia serpiente que Subaru ya se había encontrado 2 veces en el bosque de Burgheim. Subaru exclama, de ninguna manera. Ese es el Gina y el Gina hace sonidos de culebra, pero no de serpiente. Mi Zelda dice, vamos, peleen y demuestren que son guerreros. Los ojos cazadores de Chudrak serán testigos. Abel dice, ya viene Natsuki Subaru. Subaru dice, puedo ver eso, maldita sea, desde el principio esa cosa no ha hecho nada más que ponerme a prueba. Con eso la serpiente surgió con tal fuerza que el dolor de Subaru se vio ensombrecido, y así de esa manera comenzó el ritual de sangre. Y así empieza una batalla épica. Subaru se acuerda de Beko y cómo la extraña, ¿no? Y lamenta tener a su lado, ya que Beko siempre, como es inteligente y todo el conocimiento que tiene, siempre le decía a Subaru las posibilidades o cómo salir de esa situación. Y Subaru queda como tonto pensando a lo que Abel le dice, necio, no es momento para ser estúpido. Subaru entra en sí y dice, Abel dice, no me hagas repetirte, tonto, contén la respiración. Subaru es llevado al suelo por Abel, es decir, Abel lo agarra y ¡pah! Lo aumenta
lo mete al suelo, pues, ¿no? Y lo envuelve con su capa. Subaru dice, ¿qué? Oh, tu capa oculta, es decir, Abel agarra a Subaru y juntos se tapan con la capa oculta que tenía Abel, ¿no? Abel dice, eso es correcto, mientras contengamos la respiración, no debería poder encontrarnos, pero no tenemos suerte. Tendremos que encontrar una manera de derrotar a esa bestia, algo que sea efectivo. Entonces Subaru dice, mis dos manos están fuera de servicio y el manejo de la espada de Abel es de segunda clase en el mejor de los casos. Vaya situación de mierda. Abel dice, tienes la audacia de llamarme de segunda categoría. Actualmente eres tú quien me arrastra hacia abajo y ni siquiera puedes usar tus brazos. Y Subaru menciona, y todavía te quedan algunas palabras en la boca, Oye, me diste esto antes. Entonces, ¿cómo funciona? Abel dice, te lo dije antes, besa la perla para que te reconozca como su dueño. Después de eso es como lanzar un hechizo normal. Zoro dice, wow, este anillo suena como un arma que verías en una novela ligera. Abel menciona, incluso si logro acercarme a la serpiente, ahí comienzan a planificar, ¿no, muchachos? Incluso si logro acercarme, dudo que pueda penetrar esas escamas duras. Voy a tener que atacar un lugar donde no tenga escamas, como los ojos, la boca o algún otro lugar con armadura fina. Y Subaru dice, tendrías que crear una apertura para atacar esos puntos, de algún modo. Y Abel menciona, pues sí, tú estarás a cargo de crear esa apertura. Deberíamos poder hacerlo tú y yo. Hay que trabajar juntos. Zoro dice, eso es lo que pensé que ibas a decir. Ah, maldición, estoy harto de tener que ser siempre el cebo. Abel dice, ahora mismo la Mabestia nos ha perdido de vista. Bueno, como estaban ocultos con la capa de Abel, la Mabestia estaba buscando, pues, se arrastraba, serpenteaba, los estaba buscando, no lo veía, obviamente, ¿no? Entonces Abel dice, la Mabestia nos ha perdido de vista. Usa la llama del anillo para llamar su atención y podemos cambiar el curso de la batalla a nuestro favor. O sea, Subaru iba a ser el cebo. El anillo que le había dado a Abel tenía un poder de usar magia de fuego, ¿ya? Entonces, el plan era que Subaru usara eso para llamar la atención y distraerlo a la Mabestia, a Elgina, y cuando la Mabestia esté persiguiendo a Subaru y esté concentrado en él, ahí es donde el plan de Abel, pues, ¿no? Ahí es donde se mete Abel con su espada para darle un punto más vulnerable. Entonces Subaru sale y usa Goa, la magia de fuego. Goa, y le golpea a Elgina. La serpiente se arrastró hacia ellos lentamente, pero fue interceptada justo cuando iba a atacar. Cuando la serpiente levantó la cara por el intenso ardor en su hocico, Abel inmediatamente le cortó con su espada. Abel, no dispuesto a dejar pasar una buena oportunidad, usó las habilidades superiores para perforar la garganta de la serpiente con su espada, perforando profundamente sus escamas, o eso fue lo que pensó. Abel, ¡ta! Y Subaru dice, ¡más! Una bola de fuego chocó con el costado de la Mabestia, que estaba a punto de desatar un ataque mientras miraba a Abel, que estaba tratando de retroceder. Subaru dice, maldita sea, o sea, la serpiente se protegió, pues obviamente. Subaru dice, Goa, 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 y aún más Goa, y comienza a disparar más. Subaru se quejaba de lo difícil de la prueba. Una batalla épica se estaba desatando. La serpiente esquivaba. Subaru respiró apresuradamente. Obviamente, mientras pasaba estas cosas, los personajes se movían y tanto Abel ideaba plan, usaba la capa y toda la cosa, ¿no? Y trataba de atacar. Subaru respiró apresuradamente, quejándose de lo difícil que fue la prueba. En lo alto, la gente de Shudra, que estaba viendo la lucha de Subaru, apuntaba con sus arcos desde arriba. Abel dice, maldición, no hay forma de escapar del ritual de sangre una vez que ha comenzado. Si no lo completas, ni siquiera podrás conservar tu vida, y mucho menos obtener lo que se propuso. Subaru dice, maldición, sus escamas no se pueden romper. Si no puedes apuntar a su corazón, ¿por qué no intentas llegar a su cerebro a través de los ojos o la boca? Abel dice, la debilidad es el cerebro, cierto, que es la debilidad común de todos los seres vivos. Quizás eso también sea difícil. Entonces las condiciones para la victoria a la que aspiramos son un poco más altas. Subaru dice, ¿más altas? Y Subaru se acuerda, ¿no? Dice, ¡ah! Si cortas el cuerno, la Mabestia obedecerá al que lo rompe. Esa es la única forma. Abel dice, ¿y el plan? Subaru dice, bueno, pues, como dijimos antes, yo seré el señuelo y el atacante será el sospechoso enmascarado. Abel dice, ¿sospechoso? El único aquí es un noble hombre enmascarado. Subaru dice, si no puedo llegar a donde está sin él, lo conseguiré.
Y así, muchachos, sigue la batalla épica. Ya había un plan. Ahora Subaru iba a distraerlo y Abel tenía que golpearlo en el cuerno, ¿no? De la Amabestia para ganarle, pues. Entonces sigue la batalla épica. Subaru dice: mi mano izquierda no apunta a tu cara, sino encima de ella. Mientras decía eso, la punta del látigo fue lanzada desde la mano izquierda de Subaru. Subaru usaba su látigo. La punta del látigo no apuntaba a las escamas de la serpiente, por supuesto, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente. El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. O sea, Subaru aprovecha su lanza para agarrarse, pues, es que estaba en el bosque y todo, y estaba la serpiente y toda la vaina. Y comienza a correr, pues, ¿no? Círculos. Y ahí se le idea un plan a Subaru y comienza a hacer algo que lo voy a decir a continuación. Subaru no apuntaba a las escamas de la serpiente, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente. El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. Sigue la batalla épica y Tarita dice: hermana, ese hombre intenta escapar. Miselda dice: no. Tarita, que sostenía su arco, gritó al ver a Subaru, quien se elevó y dio vueltas sobre el terreno. Comenzó a dar vueltas sobre el terreno con su látigo, pasando por encima de la cabeza de la Amabestia, ¿no? Cogiéndose de los árboles como punto de apoyo. Miselda dice: no está huyendo, tiene la intención de pelear. A los ojos de Miselda, Subaru flotaba en el aire con un látigo, mientras dibujaba una trayectoria circular como una atracción de parque temático. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. ¡Goa, Goa! Es decir, Subaru estaba corriendo sobre el terreno, ¿no? Como haciendo un círculo, llenando de fuego el panorama, pues, para encerrar a la Amabestia y acorralarla. Y en el acantilado que estaba ahí, dispara al Goa. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. Subaru dice: ¡Goa! Y Utataka grita: ¿qué? Y Jojo dice: guau guau. Bueno, son los sonidos de sorpresa de la gente de Shudra, ¿no? Y Jo dice: Utataka, es peligroso. Tarita dice: hermana, ¿estás segura de que estás de acuerdo con esto? Al ver el paisaje en llamas, ya que Subaru había hecho su plan, rodeando el lugar de llamas para encerrar a la Amabestia y acorralarla, ¿no? El paisaje estaba en llamas. La gente de Shudra, que había estado observando la batalla, comenzaron a protestar. La chica de cabello amarillo abrazó a Utakata y Tarita le pidió permiso a su hermana para dispararle a Subaru, pero Miselda, cuyos ojos brillaban, no se dio cuenta de ello. Ella solo apretó los puños con fuerza y mantuvo los ojos pegados a Subaru. Miselda dice: bien, bien. Interesante. Subaru dice: Los vítores de Miselda coincidieron con el último grito de Subaru antes de que se quedara sin aliento. La luz del anillo que arrojaba llamas se desvaneció, y en respuesta al aullido final, la bola de fuego expulsada colapsó parte del acantilado. Entonces Subaru hace colapsar una parte del acantilado para que le caiga encima la serpiente. Pero la serpiente no es Gil. La serpiente se aparta y retrocede para evitar las rocas que caían. Pero cuando la serpiente gigante retrocedió lentamente, se dio cuenta de que no había escapatoria. El fuego ya se había extendido a los árboles caídos en el abismo con las llamas incandescentes, que hacían innecesaria incluso la luz de las antorchas de la gente de Shudra. Sobre todo, las llamas que se han extendido tan grandiosamente. Subaru dice: en su mayor parte, una serpiente usa el calor como método de detección. Claro, es decir, es una Amabestia, pero sigue siendo una serpiente. Entonces la serpiente localiza a sus presas por la calor, ¿no? Y al estar rodeado de fuego, estar acorralado y todo, ya no puede ubicar a nuestros protagonistas, aparentemente. Entonces, Abel se escondió con su capa oculta y dejó que la serpiente lo perdiera de vista mientras saltaba sobre él. El Jin exclamó: los ojos de la serpiente brillaron con furia al sentir la presencia del peligro. Estaba acorralada. Sin embargo, estaba Subaru sobre su cabeza, cuyo miasma estaba a la deriva. Su detección de calor era inútil debido a las llamas. O sea, Subaru por el miasma era un blanco, pero el plan era que Abel fuera indetectable para aprovechar, ¿no? Y darle con su espada en el cuerno. Y la figura de Abel se estaba volviendo transparente. Lo único que pudo hacer la serpiente fue saltar del lugar al camino donde el fuego era menos intenso. Todo estaba rodeado de llamas, todos estaban
con las llamas y toda la vaina, ¿no? Y así, y esta era la ruta de escape falsa que Subaru había creado. Subaru como que dibujó una ruta falsa para que la serpiente caiga, pues, ¿no? Abel grita, ¡ah! Un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente. Hay que entender que entre toda esta batalla épica hay daños tanto de nuestro protagonista y de la serpiente, pues, ¿no? Mientras el fuego, choque, toda la cosa. Eso es lo que debemos entender. Ya, un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente gigante mientras saltaba la ruta de escape. La espada oscilante dibujó un arco y un destello plateado brilló en el cuerno retorcido de la espada de la cabeza de la serpiente. Sí. Abel con su espada ¡pah!, penetró diagonalmente en el centro del cuerno para cortarlo en dos. El cuerno fue cortado, es decir, Abel logró el objetivo con su espada, con una bestia que no sabía dónde estaba y estaba desorientada un poco por las llamas y también un poco dañada. Abel aprovecha ¡pah!, y le corta el cuerno. Y la bestia estuvo a punto de perder su conciencia. La serpiente se las arregla y golpea a Abel. ¡Pam! Le da un golpetón. Abel dice, cometí un error. Terminé siendo como ese tonto. Abel, quien fue golpeado por el golpe, no pudo levantarse y no tuvo tiempo de cubrirse con la capa oculta. En ese momento Abel, al estar acorralado y en aprietos, o sea, la serpiente golpea a Abel, ¡pah!, y es aventada, y la serpiente se acerca a matarlo a Abel. Y Abel, como estaba herido, ya no podía escapar. Estaba todo débil. En ese momento Subaru aprovecha y dice, yo puedo regresar de la... y ahí dice, escucha la voz que dice, te quiero. Esa tela, pues, ¿no? Ya saben cómo me separa el tiempo, Subaru pesta, y así se vuelve loca la bestia para perseguirlo. Una voz escucha, te quiero, ¿no?, en el mundo de las sombras, y Subaru dice, sí, me estás haciendo callos en los oídos. Con una breve oración, Subaru también respondió. Inmediatamente después, una mano se deslizó y agarró su corazón, y hubo un dolor agudo que fue causado por las yemas de los dedos por todo el cuerpo. La serpiente, sintiendo el creciente miasma que acompañó al regreso de su presencia, se dio la vuelta, no al débil hombre enmascarado frente a él, a quien podría matar en cualquier momento, sino al enérgico y maloliente Subaru encima de él. Y Subaru dice, ¿cuánto contigo? Girando y girando, Subaru cayó al suelo, rodando 2 o 3 veces. Todo su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, pero no sabía la magnitud del daño que causó. El lado derecho de su cuerpo estaba ardiendo y ni siquiera podía ver en qué condiciones estaba. O sea, en todo esto que pasaba, la batalla, Subaru, su parte derecha estaba ardiendo en llamas. Era una batalla entre la serpiente y todo, mientras corría, mientras se golpeaba, etc. ¿no? El Gina se acerca, y mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de Subaru. El Gina se acercaba, todavía débil, pues mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de su boca. Subaru sintió que la tierra temblaba. El moribundo Subaru no se da cuenta de que era el temblor de la serpiente gigante que había caído junto a él, pero... Natsuki Subaru, levántate, ponte de pie una vez más. Alguien corrió hacia Subaru, que ahora estaba en un estado en el que incluso su conciencia estaba conectada por un hilo que estaba a punto de romperse. O sea, habían derrotado a la serpiente, pero Subaru ni enterado. Abel dice, levántate, tienes algo que decir. La mujer, ¿qué te gustaría que hiciéramos con la mujer llamada Ren? Subaru estaba como ya perdido la conciencia, ya habían ganado. Entonces dice, Abel dice, habla de tu propia boca, tu deseo no se puede decir de mi boca. Abel dice, escuchen, gente de Chudra, como pueden ver, hemos cumplido el ritual de sangre y nos hemos probado a nosotros mismos como guerreros. Entonces nosotros, mis compañeros guerreros, tenemos algo que debemos hacer. Y mi Zelda, la líder, dice, sí, yo, el jefe de Chudra, mi Zelda, lo presencié. Guerreros, mis camaradas, ¿qué deseáis? Gritar por lo que les gustaría hacer. Abel dice, contéstame, Natsuki Subaru. Expresa tus deseos, dame todo lo que tienes. Subaru dice, Abel dice, dibuja lo que deseas detrás de tus párpados cerrados. No se les puede dar nada a quienes no pueden hablar por lo que quieren. No hay comida para un cerdo perezoso. Subaru exclama y dice, Ren, por favor, vea. Abel dice, ¿qué? Subaru dice, salvarla a Ren. Abel dice, sí, ¿escucharon eso, gente de Chudra? Ese es el deseo de su nuevo camarada. Ha apostado su vida para demostrarlo. Si es lo que desea, lo que ve, entonces
Y alguien exclama y dice, no digas nada más, tenemos orgullo y coraje hacia la gente de Chudra. Abel dice, has cumplido con tu deber, puedes dejarme a la mujer. Y así, amigos, ganaron. En la penumbra, Subaru escuchó las apasionadas voces de un hombre y varias mujeres. O sea, después del evento de la lucha, pasaron como unas horitas y se escuchaban voces, pum, 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 pum. Voces apasionadas de hombres y varias mujeres. Se podían escuchar los sonidos de muchas personas respirando. Podía sentir la presencia de muchas personas. Podía sentir la pasión de muchas personas. Su pasión fue aumentando gradualmente como si estuviera amontonando uno sobre otro. ¡Empecemos, Chudrak! ¡Eleven las señales de nuestro contraataque! ¡Ah! Grita todo el mundo. Sus gritos de guerra sacudieron los cielos como si quisieran hacer añicos el mundo, mismo en muchos pedazos diminutos. Zoro dice, ¿ah? Tú eres... Utakata dice, es el guardia de su enfermera, niñera. Me alegro de verte despierto. Zoro dice, eso no sonó muy bien. Utakata dice, el ritual de sangre ha terminado. Has derrotado al Gina. Mi y Ho todos se sorprendieron. Subaru dice, está volviendo lentamente mis recuerdos. ¿Me vi obligado a participar en el evento de ritual de sangre? No, tal vez fue porque fui demasiado olvidadizo en ese momento. No puedo recordar lo que sucedió. Subaru estaba medio confuso, ya que estaba débil, tenía heridas y todo. Como una persona normal que sufre eso, pues va a tener mucha confusión por la debilidad. Entonces, Subaru comenzaba a recordar y dice, el Gina, la batalla, sobreviví, pero ¿acaso Abel lo derrotó? Utakata dice, ¿no te acuerdas? Hizo que mi riera tanto en ese momento. Subaru dice, ríete tan fuerte, eso significa que viste lo vergonzoso que estaba. Dame un respiro, ¿quieres? Utakata-san, ¿qué es lo que pasó a mi mano derecha? Utakata dice, la mano derecha de dice, es asombroso, primero fue Slag, entonces fue Fa, y entonces Subaru dice, Slag y luego Wa. Bueno, el personaje de Utakata se expresa así de esa forma, pues, ¿no? El brazo derecho de Subaru, donde la yema de los dedos estaba hasta la muñeca, desde la muñeca hasta el codo, y aproximadamente la mitad de su brazo estaba teñido completamente de negro, muy diferente a como era antes. Y Subaru dice, ¿qué es esto? ¡Ah! Y Utakata dice, ¿ah? Y Subaru dice, ¿qué demonios le pasó a mi mano? Esta es mi mano, ¿verdad? Y entonces ingresa Abel y dice, ¿qué le pasa a tu brazo derecho? ¿Has renunciado a ese estilo feo? Zoro dice, no puedes decirlo como si quisiera cambiar el color de mi mano derecha. Y así comienzan a hablar, ¿no? Utakata dice, sí es cierto, la mano derecha de Su se despegó y se esparció por todas partes. Recordemos que en la parte derecha de Subaru se había incendiado, ¿no? Utakata dice, fue muy repugnante. Subaru dice, está bien, entendí. Abel dice, fue un fenómeno terrible, pero también maravilloso. Después de que perdiste el brazo, te pedí que dijeras tus últimas palabras. Pensé que morirías, pero de tu mano se derramó una masa negra. Subaru dice, ¿masa negra? Abel dice, en un instante esa cosa tomó la forma de tu brazo, volviéndose negro. Si alguien necesita preguntar acerca de lo que sucedió allí, entonces deberíamos preguntarle a usted. Subaru dice, aún así hasta ahora tal efecto nunca se había activado antes. Subaru dice, no necesito pensar en lo que no sé. Además, las heridas no han sanado en absoluto. Y ahora la cosa que mi mano derecha se ha ido, no creo que se cure más. Si me pides que me rompa la mano derecha una vez más para probarlo, no podría hacerlo. Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice, al final se trata de algo lo que no se dice. Parece que tienes mucho que ocultar. Subaru dice, no quiero que me lo diga alguien que esconde su rostro. Y Subaru entra en sí y dice, Ren, sí, Ren, no puedo quedarme aquí así. Necesito llegar a Ren. Utakata dice, Su, no seas tan imprudente, morirás. Tontería, dice Subaru, incluso si no muero, ¿qué sentido tiene si Ren muere? Abel dice, ¿tonterías? ¿De verdad pensaste que tu cuerpo moribundo se recuperaría solo porque tu brazo derecho te volvió a crecer? Te dije, vi que ibas a morir. ¿Pensaste que estaba equivocado? Subaru dice, Y sigue hablando Abel, nos dice, incluso después de que resultó ser así, todavía no te preocupas por ti sino por la chica. Olvídalo, ya lo sabía. Después de todo, la salvarías incluso si eso significaría perder tu mano derecha.
Utakata dice, ¿puedes caminar? ¿Necesitas un hombro? Subaru dice, no, puedo caminar. Además, incluso si tomara prestado los hombres de Utakata, no tendría sentido debido a la diferencia de altura. Mirando a Utakata, quien estaba preocupado por él, Subaru sonrió amargamente. Luego caminaba frente a él, Abel, que estaba un poco por delante, esperando que Subaru lo alcanzara. Usó las rocas de musgo como escalones y miró hacia adelante desde el borde del acantilado. O sea, ya después de que terminaron de hablar, Abel como que le dice, sígueme, ¿no? Y Subaru se va a seguirlo, porque está preocupado por Ren y toda la cosa. Utakata también iba tras él. Subaru, como podía, seguía a Abel, y Abel lo lleva a un lugar donde está un acantilado donde se veía mejor el panorama. ¿Ya? Entonces, Abel le dice, mira. Subaru vio una vista panorámica desde el terreno elevado, y abrió la boca con sorpresa. Con una mirada boquiabierta, se quedó atónito, porque de esa manera, Subaru dice, ¿ah? El humo negro se elevó, y el campamento de los soldados imperiales se vio envuelto en llamas. Lo que escuchó fue un grito de batalla. ¡Ah! Una canción triunfante. O sea, tambores, algo así, imagínense. Una canción triunfante de victoria que sacudió la atmósfera. Los que gritaron o cantaron una canción que Subaru nunca había escuchado antes eran guerreras de piel morena, arcos y flechas en la espalda, corriendo por el campo de batalla en todas direcciones. Debido al ataque sorpresa de la gente de Chudrak, las posiciones de los soldados imperiales fueron destruidos y ya no tenían otra forma de resistir que correr y caer uno por uno. O sea, mientras Subaru había perdido la conciencia y toda la vaina, la gente de Chudrak atacó y los tomó por sorpresa a los soldados. Obviamente fue un ataque sorpresa, hubo mucha ventaja y la gente de Chudrak ganó. Abel dice, pasamos a la ofensiva, tomamos sus armas, quemamos sus medicinas y matamos a tiros a su comandante. Una vez que perdieron los dedos y la cabeza, la única opción que les quedaba era huir con la espalda expuesta a sus enemigos. A pesar de ser la espalda del lobo, qué vergüenza. Subaru pensaba, ¿cuántos escaparon? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Y cuántas personas murieron? Subaru estaba pensando en eso. Abel dice, qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto, o sea, Subaru lo piensa y lo va a decir, ¿no? Pero como que Abel tiene la habilidad de ver y saber qué piensas, pero no es más una habilidad, sino es como algo que tiene. Ya, Abel dice, qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto con la información que proporcionaste, esto es lo que han logrado tus compatriotas. Si no sonríes por esto, ¿por qué sonreirías? Subaru dice, ¿dices que deseaba ver esta escena? No seas ridículo. Abel dice, ¿entonces crees que puedes lograr tu deseo sin derramar sangre? Cuando Subaru intentó atacarlo con ira, Abel le respondió de inmediato, cortado en pedazos por la agudeza de su lengua. Subaru no pudo decir nada en respuesta. Abel dice, permíteme decirlo de esta manera, Natsuki Subaru. ¿Crees que para lograr tu deseo, aparte de ti, nadie más tendría que derramar sangre? Subaru dice, Abel dice, tal pensamiento es una absoluta tontería. En una suposición tonta y razonable, ¿crees que mientras sangres podrás detener la batalla de un tercero? Eso es mucho peor que tus tontas aspiraciones heroicas en una fantasía heroica. Abel sigue hablando, es un gran monólogo, pero que considero que es importante, ¿no? Porque caracteriza mucho al personaje de Abel. Eres un humano, Natsuki Subaru, no eres un héroe ni un sabio, por lo tanto, incluso si estás presente, la gente seguirá sangrando y perderá la vida y quedará atrapada en un ciclo de matar o morir. No quiero un héroe, no tendré fe en ellos, no confiaré en ellos ni me rendiré en ellos. Cargaré con la carga y avanzaré hacia la prosperidad. Un héroe no puede hacer eso. Subaru dice, ¿qué demonios? ¿Qué demonios quiere de mí? ¿Qué puedo entender de alguien que no muestra la cara? Abel dice, cara, muy bien, te lo mostraré. Entonces Abel se quita la máscara y fue arrastrada, ondeando en el fuerte viento, volando. Abel dice, quizás volará a la capital imperial. Todo el camino hasta el trono en la capital donde debería sentarme. Subaru no entendía, pero como que algo estaba sacando conclusiones. Y se muestra el rostro de Abel. Era un joven extremadamente guapo, con cabello negro y ojos delgados. Solo era unos años mayor que Subaru, de veintitantos años. Su rostro era tan atractivo que era difícil para uno apartar la mirada de él. Sus ojos estaban llenos de una poderosa sensación de dominio e intimidación que haría que cualquiera que los presenciara se inclinara ante él.
Frente a eso, Subaru, que ya estaba de rodillas, se sintió inmovilizado en esa posición por razones que diferían de las lesiones o la fatiga. Podía entenderlo. Su alma estaba sucumbiendo al hombre frente a él. La razón era su abrumadora presencia. Vincent. Vincent Abelus. Subaru, Vincent dice: Vincent, ese es mi nombre. Al menos cuando vuelva a sentarme en el trono, llevaré este nombre. Por supuesto, sería prudente de su parte continuar dirigiéndose a mí como Abel aquí. O sea, mira, ojo con este dato porque Abel, que es Vincent, le deja claro que su nombre es Vincent, pero que no le llame así, sino que solo como Abel. Al decirle eso a Subaru aturdido, la boca de Vincent se torció en los bordes. Subaru luego se dio cuenta de que era una sonrisa feroz, o incluso salvaje, sin entender el significado de ese nombre. Abel, Subaru, se escucha una voz. Era Miselda. Miselda dice: la supresión del campo se ha completado. Las pérdidas de nuestro lado son mínimas. Oh, Abel, nunca había visto tu cara antes, pero eres muy guapo. Subaru dice: Miselda-san. Y Miselda dice: Subaru, me alegro de que estés despierto. Si murieras aquí, es posible que su gente se haya molestado. Miselda, quien estuvo fascinada por el verdadero rostro de Vincent, no sé cómo se pronuncia, Vincent, hay que decirle, por Vincent, por un tiempo, tosió y miró a Subaru con una mirada gentil. Ya Subaru se había ganado el respeto, pues no. Esa suave sonrisa dirigida a los vivos que estaban al borde de la muerte hizo que el corazón y el cuerpo de Subaru se acobardaran. O sea, también Subaru, como se había ganado el respeto y con su condición, por todo lo que había hecho, Miselda tenía un aprecio, pues, ¿no?, por todo lo que había hecho para lograr su objetivo. Y sabía que se iba a morirse así. Miselda dice: Hawley, tráela aquí. Hawley dice: sí, entendido. Hawley dice: no, tranquilízate, la pobre Conan fue enviado volando por ti. No, decía. O sea, estaba trayendo a una persona que era un poco agresiva. Y mencionaba que la pobre Conan fue enviada volando por ella y todavía estaba enferma. Y la mujer dice: no puedes hacerme esto, suéltame por favor, ¿qué me vas a hacer? Hawley dice: de nuevo estoy teniendo problemas con la niña que no me escucha. Así es, amigo, era Ren. Al parecer Ren la capturaron, pero no para hacer nada mal, obviamente, para llevarlo ante Subaru, porque ese fue el deseo, por eso se inició la batalla y toda la vaina, ¿no? Entonces dice Ren: suéltame. En ese momento Subaru se olvidó de su mala condición, asombro por Vincent, el campo de batalla envuelto en llamas debajo, se olvidó de todo y corrió. Ren dice: tú. Subaru dice: Ren, gracias a Dios estás a salvo. Ren le dice: ¿les dejaste hacer todo esto? Eres de lo peor. Mira, en este arco, pucha, creo que todos como que odiamos a Ren, ¿no? Aunque entendemos el contexto y la historia, ya nos cae castrosa en este arco Ren. Y si piensas lo contrario, puedes escribirlo en comentarios, ¿no? Pero chinga tu madre, Ren. Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y abofeteó a Subaru. ¡Ah! Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla a Ren, un Subaru preocupado, un Subaru ansioso, un Subaru atormentado por qué es lo que le pudo haber pasado a Ren, un Subaru que quería otra vez ver a Ren, un Subaru que había hecho todo lo posible por volver a ver a Ren. Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y lo abofeteó a Subaru. ¡Ah! Al escuchar el fuerte golpe, Hawley, Miselda e incluso Utakata quedaron atónitos. No entendían muy bien el contexto de la situación, ¿no? Ellos pensaban: Subaru hizo todo por esta mujer como que la trata así. Obviamente todos estarían atónitos. Debido a su poder, Subaru casi fue enviado volando. Pero no fue así, no fue enviado a volar. No se quejó de por qué lo golpearon. Subaru estaba muy feliz en realidad de ver a Ren. No había nada de qué quejarse. Después de todo, Ren estaba viva y hablaba así. Y eso era todo lo que le importaba a Natsuki Subaru. Subaru dice: Ren dice: eres tan terco. Fue abofeteado Subaru a la mejilla con una fuerza considerable, pero a Subaru no le importó y abrazó el cuerpo de Ren. El pecho de Subaru le dio la bienvenida
cuando la apartó de Hawley, y Ren se sorprendió y luego se sonrojó de ira. El hombre apestoso que no le caía la estaba abrazando, y quien había provocado tal situación se había acercado a él y había ido hacia ella, ¿no? Luego apretó el puño lista para darle un golpe poderoso. Cuando Ren dice tú, Subaru se desploma en el suelo. Así es, un Subaru moribundo, y Ren quería rematarlo con otro puñete. Subaru se desplomó en el suelo, sintiéndose aliviado. Ren todavía sostenía en sus brazos. Subaru se desploma en el suelo, ¿no? Estaba aliviado por Ren. Ren todavía sostenía en sus brazos, se quedó sin habla por las heridas en todo el cuerpo. Es decir, la expresión de Ren era estaba impresionada por tantas heridas que tenía Subaru. Por las heridas que tenía en sus hombros, torso, piernas y mano izquierda. Subaru dice, no, mi mano izquierda fue rota por Ren. Ren dice, por supuesto que lo sé, pero hay tantas heridas además de eso. Morirás así, debes ser tratado de inmediato. Y Miselda dice, no tiene sentido. Miselda dice, las lesiones de Subaru son muy graves y ya no se pueden tratar médicamente. Actualmente su fortaleza mental ha sido lo único que lo ha mantenido a raya y en marcha, pero eso también se romperá pronto. Ren dice, ¿romper? No, ¿por qué tan de repente? Miselda dice, obviamente porque ya cumplió su objetivo, porque ya recuperó a su mujer. Miselda inclinó la cabeza y dijo eso como si fuera natural. En respuesta, Ren soltó un ja. Y Subaru, quien ya no podía mantener la cabeza erguida, se rió entre dientes. Subaru dice, Miselda. Es elección de palabras. Miselda dice, ¿me equivoco? Dado que era el último deseo de nuestro compatriota, naturalmente haríamos nuestro mejor esfuerzo. Eres un hombre digno de eso, ¿sabes? Subaru dice, qué aterrador. Las palabras sinceras y confiadas de Miselda hicieron que Subaru se sintiera complacido y disgustado. Ren dice, ¿por qué? ¿Por qué es? Subaru, que ya no tenía fuerzas para levantar la cabeza, escuchó la voz de Ren. Notó que la voz de Ren temblaba. O sea, como que después de las palabras de Miselda, Ren ya estaba comprendiendo un poco la situación, ¿no? Y antes de darse cuenta, Subaru, quien debía haber estado sosteniendo a Ren, estaba siendo sostenido por los brazos de Ren. Ya que aquí cambia la cosa, muchachos. Lo que parpadeó en las pupilas azul pálido de Ren fue sospecha, incredulidad y tristeza. Y Ren dice, ¿por qué irías tan lejos? ¿Por mí? ¿Por qué? Subaru dice, y Ren dice, ¿por qué lo harías? Ella le preguntó, ¿por qué? Se preguntó, ¿por qué haría tal cosa? Esta pregunta recordó que alguien le había hecho esto antes. Cuando alguien precioso para él le preguntó esto, ¿cuál había sido la respuesta de Subaru? Su memoria estaba borrosa y su conciencia estaba a punto de desvanecerse. No podía recordar, por lo tanto respondió con sinceridad a la chica que estaba a punto de llorar frente a él. Claro, pues después ya de que Ren estaba entendiendo el contexto, y al ver un Subaru todo madreado, todo puteado ahí, y encima pues seguro también le remordió la conciencia, pues, que la bofeteó en toda la vaina, pues no. Y verlo así, que estaba ya a punto de morir y que había hecho todo por ella, pues obviamente se sintió mal. Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Porque eso es lo que se le pidió. Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Subaru dice, quiero que seas feliz. Ren quedó en silencio. Subaru sigue hablando y dice, quiero que te rías, estoy de acuerdo con eso. Quería que ella estuviera rodeada de amor y que sonriera en el mismo lugar con las personas que amaba, como una flor bajo el cielo despejado sin nubes, como una estrella que brilla en el otro extremo del cielo riendo. En pocas palabras, quería que ella se riera, para ella, y Subaru estaba en silencio. Ren dice, oye, espera, por favor. Su cuerpo se debilitó y Subaru perdió gradualmente su fuerza, bajó la cabeza, su cuello y ya no podía soportarlo, y la parte superior de su cuerpo se desplomó. Tirando de él con fuerza, Ren llamó a Subaru mientras que su cabeza descansaba junto a la de ella, pero no hubo respuesta. Miselda habla y dice, para nuestro compatriota, que el alma de este guerrero descanse en paz. Miselda enderezó su espalda, hablando en un tono respetuoso, y luego hizo girar una canción de aliento, siguiendo el canto de Miselda, Hawley, Utakata y el resto de la gente de Chudra. La gente que había cantado la canción triunfal en el campo de batalla, todos siguieron y cantaron. Fue un requiem para un guerrero que había luchado hasta el final y cumplido con orgullo. Ren dice, por favor, esperen, no así, porque esta persona, yo... Subaru entregó lentamente su vida. Al ver el rostro pacífico de Subaru, Ren negó con la cabeza a regañadientas.
estaba en silencio. Ella no entendió la razón. Ella no entendió lo que quería decir. Las palabras que se dijeron al final no respondieron a la pregunta que Ren había querido que se respondiera. Pero ella entendió que si esto continuaba, perdería esta oportunidad para siempre. Ren dice, por favor, en un lugar como este, no mueras, no mueras, no mueras. Emanando el hombre que miraba a Ren, con pasión había un olor insoportable y repulsivo, que instantáneamente intentó repelerla. Pero su alma la instó a no perderlo aquí. Mientras lo hacía, Ren se mordió el labio, anhelando la salvación. ¡Au! De repente, siguiendo el gruñido de un niño, sintió una mano sobre su hombro. Ren, ¿ah? Con lágrimas en los ojos vio a una joven de cabello rubio poniendo sus manos en su hombro, y miró a Subaru que estaba inconsciente. Entonces la niña gruñó. ¡Au! Gruñó. Ren dice, esto es... Una cálida sensación fluyó por el cuerpo de Ren desde sus hombros, que fue donde la chica la tocó. Ren lo expulsó de su cuerpo, luego corrió por las palmas de la chica tocándola, inundando a Ren, y así, mientras lo abrazaba, fluyó hacia Subaru, quien estaba a punto de renunciar a su vida. O sea, Luis tocó a Ren y algo pasó, y Ren que estaba tocando a Subaru, algo se activó. Y Vincent mira y dice, ya veo. Esto es magia curativa. Yo no esperaba esto. Ren dice, ¿eh? Vincent dice, mantén la boca cerrada, mujer. Es un milagro del que no eres consciente, pero es un milagro que se desencadenará por las condiciones adecuadas. Si no tienes cuidado, el efecto se interrumpirá y lo perderás. Vincent dice, no lo cuestiones ni te enojes hasta que hayas lidiado con lo que tienes enfrente. No desperdicies esta oportunidad. Ren dice, ahora mismo, a pesar de esto, no sé quién eres, pero si no estás vivo, no puedes verme reír. Le decía las palabras a un Subaru que estaba moribundo. Entonces ella lo llamó en un susurro. La luz curativa se activó y las heridas fatales de Natsuki y Subaru se estaban curando gradualmente. Vincent pensó en todo lo que había logrado Subaru. Vincent se dijo a sí mismo, bueno, si es tan ingenioso, ¿por qué no se curó antes los dedos rotos de la mano izquierda? Vincent dice, estaba pensando despedirme de un moribundo, pero si sobrevivió, también está bien. Vincent comienza a hablar así como solo, pues no dice, primer ministro Belstex, los rebeldes 9 generales divinos y los tontos soldados imperiales que no conocían la cumbre. Tiembla mientras esperan mi regreso, por lo tanto, has sobrevivido tanto tiempo. Y sigue hablando, ¿no? Y esta vez dirigiéndose a Subaru dice, me acompañarás, Natsuki Subaru, para devolver el imperio de Wallachia a mis manos. Y así pasa un lapso de tiempo. Subaru recuperó la conciencia y sintió una sensación húmeda. Estaba en otro techo desconocido. Subaru analiza la situación y recuerda. Subaru recuerda a Ren y entra en pánico. Trata de salir y una voz dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Era Ren, una chica con respuesta áspera. Subaru sostenía la mano de Ren y preguntó si fue ella lo que lo hizo. Ren dijo que no hable tonterías, que él fue quien lo hizo cuando se despertó. O sea, Subaru despierta y comienza así a mirar, a buscar y a hablar, pero no gritar, y tenía la mano sostenida de Ren. Ren dice, suelta mi mano porque la de Subaru es viscosa, y Subaru hace una broma, ¿no? Diciendo de la adolescencia y la viscosidad. De lo que Ren ya saben cómo es la personalidad de Subaru, sus tontas bromas. Ren se molesta, obviamente. Después Subaru dice que si le duele algo que no le esconde y que cuente con él. Ren exclama, ¡ah! Ren se sorprende y le reprocha que no se preocupe por ella porque sus heridas de Subaru es mucho peor que la de ella misma, y además muchísimas más graves. Ella le dice que él debe ser más consciente de sí mismo. Luego Ren agrega que no puede confiar en él. Subaru aún estaba confuso. Sus recuerdos venían. Mira su mano negra. Subaru pensó en los muchos sacrificios que se hicieron. Ren dice, estás pálido. Debes descansar. Subaru dice, gracias. Pero dime, ¿esta casa es la gente de Chudra? Ren dice, sí, lo es. Subaru pregunta por Luis. Ren se enoja, dice que no lo aleje de ella. Subaru dice que hay una buena razón. Y Ren dice, solo mira a tu izquierda. Subaru volteó y allí estaba Luis durmiendo. Subaru se sorprendió. Estaba tan concentrado en Ren que ni la había notado. Subaru dejó escapar un chillido. Luego aparece la líder Miselda, ¿no? Habla sobre las almas de los héroes caídos y lo que hubiese pasado si Subaru moría, o sea, según su cultura, como toda esa vaina de las almas. Miselda dice, es una pena,
que tengas como socia a Ren y Luis y no hay espacio para una más. Ren dice, Ren dice, estás sobreestimando nuestra relación. No confío ni simpatiza con este tipo. Miselda dice, entonces no te molestas si me lo llevo, ¿verdad? Ren dice, sí, por supuesto, puedes llevártelo. Subaru dice, no están tomando... Subaru dice, no están tomando en cuenta mis sentimientos. Miselda dice, vamos, solo bromeo. Y así comienzan a conversar. Entonces Subaru se pone en serio y dice, Miselda, necesito hablar contigo y con ese hombre. Luego se fueron al salón de la congregación, llegan al lugar, y Abel dice, finalmente estás despierto, Subaru Natsuki, y fueron recibidos por un hombre enmascarado, sentado sobre sus rodillas y en el piso desnudo del salón de congregación. Abel estaba enmascarado, pero eran vendas nuevas, ojo en eso, porque las otras ya se las había quitado, las que estaban sucias y viejas. Tarita estaba sentada en el círculo con el hombre. Subaru habla sobre su máscara con Vincent. Él dice que es algo necesario mantener su rostro oculto. Y así Vincent dice, Tarita, tengo negocios con Subaru. Subaru notó que Vincent se había ganado el respeto de la gente de Chudrak. No entendía muy bien ni qué métodos había usado y así hablan en privado los dos, ¿no? Mientras alrededor estaba lo demás. Subaru dice, Vincent Abelus. Y Vincent se molesta. Recordemos lo que le dijo antes, que no usara ese nombre así nada más y que lo llamara Abel. Vincent le dice que no se atreva a decir su nombre sin cuidado y que esta vez lo dejará pasar. Subaru dice, ¿y si me niego? Vincent dice, entonces serás castigado. Conozco muchas formas de hacerte gritar. Vincent se paró y miró intimidantemente a Subaru. Subaru sabía que él no estaba bromeando. Subaru dice, eres un hombre enfermo. Vincent le provoca que diga su nombre de nuevo. Subaru se extiende y dice, oye, vamos, quiero discutir algo contigo, le dice Abel. Abel amenaza a Subaru. Subaru dice que habría sido una partida igualada. Ren estaba detrás, ¿no? Que observaba a los muchachos hablar, así todo intensos. Mientras observaba a Ren verlos discutir, Subaru habla con Ren. Se disculpa por las molestias causadas, ¿no? Y Subaru llega a comprender que se salvó gracias a la magia curativa. Abel menciona que tendrá que hablarle de ese tratamiento. Abel parecía capaz de leer su mente. Abel dice, Miselda, saca a todos de aquí, tengo que hablar a solas yo y él. Y así sacan a los demás, ¿no? Miselda sale haciendo comentarios de la cara de Abel, ¿no? Recordemos que Abel es un papucho, pero... Subaru dice Ren. Ah, por cierto, muchachos, la descripción de Abel, que era guapo, toda esa vaina, así lo dice la novela, pero no son mis palabras, por acaso van a pensar que soy el otro equipo, cuidado nomás. Miselda sale haciendo comentario a la cara de Abel. Subaru dice, Ren, puedes ir con los demás también. El Subaru le pide por favor a Ren, ¿no? Ren dice, ¿y si me niego? Subaru se sorprende y dice, no quiero que escuches esto. Ren dice, también puedo obligarte a rendirte y quedarme aquí, ¿sabes? Subaru dice, sí es una trampa, pero correré y me escaparé. Debido a la lentitud de Ren con un bastón, obviamente Subaru ganaría. Luis gruñó mientras tiraba el brazo de Ren frente al luchador de Subaru. Ren dice, lo siento Luis, no quise preocuparte, solo quería ser sarcástica con este apestoso. Subaru suspira. Persona apestosa, ¿eh? Subaru y Abel, ya después de que todos se fueron, estaba Subaru y Abel nomás. Subaru y Abel se ponen al día sobre la gente de Chudrak, el campamento destruido y... el campamento destruido por la gente de Chudrak. Subaru no podía creerlo, ya estaba enterado, ¿no? Ante la situación anterior, pero ahora con más detalles y toda la vaina. Estaba sorprendido. Abel menciona, todo esto es gracias a ti, es crédito tuyo. Abel menciona que gracias a Subaru, que derrotaron al enemigo, ya que él proporcionó toda la información del enemigo. Los soldados, el campamento, la ubicación, toda esa vaina. Subaru se sorprendió. Al parecer, él hablaba del campamento en detalle. Esto debido... Subaru se sorprende, ¿no? Y Abel menciona que esto pasó debido a unas hierbas curativas que le dieron a Subaru para que no se muriera, obviamente, y que tenían un efecto secundario. Obviamente fue astucia de Abel, pues, ¿no? Es más que obvio. El efecto secundario que aligera la mente
respondiendo a todo lo que le pregunten. Así le explica Abel. Subaru al oír esta palabra obviamente estaba horrorizado. Atónito, obviamente, Subaru se molestó. Dice, ¿en serio era medicina? Tienes que estar bromeando. Abel dice, si no te la daba habrías muerto. Subaru molesto dice que mejor hubiera muerto. Abel dice que era necesario, porque si no, no hubieran rescatado a su mujer. Que con o sin hierbas seguro Subaru habría hecho o dicho lo necesario para recuperar a Ren. Subaru dice que hubiese elegido otro camino y que si no hubiera estado herido ni necesitado las hierbas, habría sido todo diferente, ¿no? Y así hablan bastante, lo cual es redundante en el tema, ¿no? O sea, Subaru como que le choca pues todo lo que pasó, que hubo asesinato de los soldados, la batalla, toda la vaina, y que hayan dado una medicina para que soltara información, pero que era necesaria, en realidad sí era necesaria, ¿no? Pero bien rara esa medicina. Entonces, Subaru dice que otros métodos, toda la cosa, pero a ver, lo hace ver que eso no es realista, pues en una situación así. Y entonces así hablan, con mucha redundancia el tema, y por eso lo corto todo. Subaru dice, ¿quién diablos te crees? ¿Un dios o algo? Abel dice, soy un rey entre reyes. Yo soy el que la gente llama al que está en la cima. Yo soy el emperador. Soy el 77º emperador del Sagrado Imperio de Wallachia. Ese soy yo, aunque ahora me han destituido de la corona y mi puesto. Subaru dice, si eso es cierto, Abel. Abel dice, dudas de mis palabras. Subaru dice, por supuesto. Encontrarme a alguien tan importante en el bosque, te lo dije. ¿Cómo rayos voy a confiar en alguien que no muestre su cara? Abel se quita su nueva venda y muestra su cara y dice, eres un hombre molesto. Abel dice, mi rostro no estaba destinado a que lo vieran, no podría saberlo. Abel habla sobre sus enemigos políticos y entran en contexto, ¿no? Que en este campamento uno de los objetivos principales en realidad era capturar a Abel, que en este campamento todo habían personas que tenían que era un complot para capturarlo y matarlo a él, porque lo habían hecho sus enemigos políticos. Ojo con esto. Abel habla sobre sus enemigos políticos que mandaron soldados a matarlo a él y que al parecer el verdadero objetivo del campamento era capturar a Abel. Subaru se sorprendió al escuchar esto. Subaru se sentía mal por los muertos. Abel menciona que aún así igual apuntarían a la gente de Chudrak. Subaru se sorprende por esto. ¿Por qué? Él explica que el antiguo emperador tuvo un pacto con los de Chudrak y que sus enemigos políticos querían acabar con él. Igual iban a apuntar a la gente de Chudrak porque la gente de Chudrak iban a ser los únicos que se levantarían para ayudar a uno de los descendientes del emperador, ya que por un pacto antiguo que había. Ya que solo Chudra podría tomar la mano del emperador, que había sido expulsado de su trono y huyó de la capital de imperial, ¿no? Por eso matar a la gente de Chudra iba a ser perdón. Por eso matar a la gente de Chudra era otro objetivo, ¿no? Porque así eliminarían otra molestia y serían exterminados. Y esa amenaza que era la gente de Chudra serían exterminados para sus enemigos. Subaru pregunta por qué Chudra ayudaría al emperador. Abel le habla sobre lo que los Chudra devuelven el favor, ya que en el pasado el emperador salvó a la gente de Chudra y también por el ritual de sangre, que eso es algo que ayudaría. También que la gente de Chudra nunca olviden un favor. Abel habla que él había apostado todo por la gente de Chudra y por el ritual de sangre, y sus enemigos fueron tras él y la gente de Chudra. Abel explica que la batalla no ha terminado, y que va a comenzar una guerra con la ayuda de la gente de Chudra. Ya que cumplía las condiciones, el pacto con el ex emperador, el ritual de sangre y el orgullo de la gente de Chudra de devolver el favor, Abel dice que no hay otra manera. Subaru dice, yo solo quiero llevar a Ren a casa. Subaru dice, dime dónde está el pueblo más cercano, entonces encontraré el camino desde allí. Subaru agradece porque ella ha salvado a Ren. Abel dice que también salvó a la otra chica de pelo rubio. Subaru dice que eso fue innecesario, pero gracias igual. Terminando de hablar, Subaru decide que se irá. Entonces ya terminaron de hablar y toda la vaina, entran en contexto con otros personajes. Y Miselda dice que es una lástima que se vaya, pero que no se puede evitar. Y que si esa es la decisión de una camarada. Utataka también dice que es una lástima. Subaru dice, lo siento, ¿sabes lo que pasará
de ahora en adelante, ¿no? Cuando habla con Utakata. Al parecer, ¿quién sabe? Pues el Lolimancer siempre se lleva bien con la Loli, ¿no? Y crean un vínculo, pues. Entonces le tienen bastante cariño a Utakata. Utakata dice, pues la batalla ha comenzado. También peleará con todas las demás. Zoro dice, no mueras, Utakata. Y dice, no morirá. No mueras, también Subaru. Subaru se sorprendió al ver que Ren no se oponía al irse, y que se prepararía su equipaje para el día siguiente. Subaru dice que Ren es linda y que él es afortunado. Después llega el día, Subaru dice que no tiene mucho equipaje. Ren dice, vas a tener que llevarme contigo. Bueno, Subaru había hecho una mochila para llevar a Ren, ¿no? Ya que acuérdate que ella no puede caminar bien y que usa un bastón y toda la vaina. Luis tenía una ropa linda. Ella era alguien querida en Chudra, y así se preparaban para su viaje. Mi Zelda otra vez habla con Subaru para despedirse y le dice, camarada. Mi Zelda habla con Subaru, despidiéndose, le dice camarada. Subaru piensa en esa palabra. Mi Zelda habla de los guerreros y de proteger al clan. Mi Zelda dice, protege a Ren y Luis. Ese es el honor que espero de una camarada. Hawley exclama, estamos listas para irnos. Junto a ella estaba Kouna. O sea, Hawley y Kouna, corríjame si no pronuncio bien o si estoy diciendo malos nombres. Ellas se debían proteger a Subaru y van a ser sus guardaespaldas. Debían proteger a Subaru, Ren y Luis. Solamente dos chicas, Hawley y Kouna, iban a proteger a Subaru, Ren y Luis de ser atacados en el camino, ¿no? Y iban a ir al pueblo más cercano llamado Guaral. El pueblo más cercano se llamaba Guaral. Y así empieza la travesía, y así empieza la partida. La gente de Chudrag exclama, ¡que cumpla su propósito! Subaru agradece a todos y dice, ¡cuídense! Capítulo 15. En el camino las chicas cazan un animal, un ciervo, y drenan la sangre. Voy a resumir esto porque pasan cosas relevantes, ¿no? Solo lo importante. Las chicas drenan la sangre de un animal, un ciervo. Le dicen a Subaru para descansar, ¿no? Después de ya que habían caminado bastante y todo lo demás. Y él acepta. Subaru habla con Ren sobre los hermanos mayores y el deber, ¿no? Mientras hablaban, Luis jugaba en el regazo de Ren. Ren pregunta por su familia. Subaru dice si le creerá. Ren dice, eso depende de mí. Ren todavía es cautelosa, muchachos, todavía es fría con él, pero al menos ya no es tan agresiva, ¿no? A comparación de antes. Subaru dice, ese es un avance. Subaru y Ren hablan de la confianza. Ren, toda desconfiada, dice que más adelante sobre el tema de la familia le preguntará. Las chicas terminan con el animal, hacen una fogata, Subaru aprende, Subaru usa un pedernal, Subaru halaga a las chicas por su trabajo. Con el ciervo fue genial. Kouna y Hawley bromean entre ellas, se llevan muy bien y se molestan sanamente, ¿no? Hawley se burla de Kouna porque dice que perdería con Utakata. Subaru recordó cuando lo mataron con el arco y entendiendo que en Chudrag todos eran muy buenos en el manejo con el arco. Hawley dice, Kouna y yo nacimos en el mismo día como vecinas. No, hermanas. Ren dice, ustedes sí que se llevan bien. Ren dice, tener a alguien con quien hablar abiertamente es... Y ahí Subaru le habla del tema, ¿no? Subaru le dice, por cierto, Ren, te contaré, tú tienes una hermana, nunca estarás sola, tienes algo llamado sinestesia, puedes usarlo. Y ahí le comienza a hablar sobre la sinestesia. Le dice a Ren, cierra los ojos y trata, tal vez puedas sentirla. Ren dice, pues nada. Subaru dice, bueno, debe ser difícil si no puedes verla. Luis pone su cabeza en el regazo de Ren y su mano en su pecho mientras jugaba. Ren le sonrió y ella también. Luis estaba preocupada por ella. Subaru exclama, mierda, sabía que eras mi enemiga. Y así comen. Pasan 4 días en esa travesía, ojo con la fecha. Pasan 4 días, todo normal, no tienen ningún problema. Siguen el viaje tranquilo, llegan a la ciudad Guaral, donde habían unos imponentes muros. Subaru bromea con los gigantes, recordando al viejo Ron. Subaru recuerda a Vico, a Beatriz y Emilia, y maldice el no tenerla cerca. Dice, extraño las voces de Ram, Peter Frederick y todo lo demás, incluso el bastardo de Roswell a este punto. Ren dice, oye, ¿puedes dejar de murmurar cosas sin sentido? Y así las guardaespaldas se despiden, su trabajo terminó.
y les menciona, Kona le da algo a Subaru, ¿no? Menciona que esto es del jefe que se lo manda a Subaru. Hao le dice, el jefe dijo que te lo diéramos al llegar al pueblo. Ren dice, ¿es un cuerno? La chica dice, tú fuiste quien mató a Gina, es tuyo. El cuerno era muy pesado y así termina. Y se despiden las chicas. Subaru, Ren y Luis se dirigen al pueblo. Había muchos puestos de control. Subaru y Ren comienzan a hablar sobre cosas no muy importantes, ¿no? Miran la ciudad desde lejos, donde ven que es muy bonito. Subaru dice que usará el plan número 108, que es la confianza absoluta. Ellos quedan sorprendidos, ya que en la ciudad desde donde estaban viendo había mucha gente. Había un gran control, había muchas personas haciendo fila y había regular guardias. Subaru pensó que tal vez esto era culpa de Abel. Subaru no podía evitar comparar esta ciudad con Lugúnica, y así nuestros héroes tratan de pasar por la inspección, ¿no? Ahí conocen a unos hermanos que eran los hermanos O'Connell. El hombre se llamaba Flock y la mujer se llamaba Medium. Eran unos hermanos muy simpáticos y se ofrecieron a ayudar a Subaru con una condición. Subaru le dijo que el pago sería la mochila rara que tenía donde estaba cargando a Ren. Esa iba a ser el pago hacia los hermanos. Ellos eran una compañía de ambulantes que se llamaban los O'Connell. Eran muy amables y muy buena gente. Subaru pensó y comenzó a recordar la experiencia de otros sobre los ambulantes y sobre la labia que se tenía que tener. Los hermanos los ayudan para pasar, para la inspección y toda la cosa. En la historia que usa Subaru, menciona que él y Ren son esposos, y que Lois Arnett, o sea la niña, era la sobrina. A lo que Ren se molesta, ya que era un plan imprevisto que había hecho Subaru, y Ren más adelante le dice que le avise con tiempo los planes. Los hermanos se apoyaban mucho y eran muy buena gente, y a lo que Flock dice que ellos siempre se apoyan y que cada uno compensa la debilidad del otro. Y así se encuentran con los guardias y logran ingresar a la ciudad, a lo que buscan una posada. Comienzan a caminar, están en la posada, la alquilan la posada y las chicas se quedan en una habitación y los chicos en otra habitación. Subaru estaba cansado y comienza a hablar con Flock sobre su situación y que querían llegar a otro lado, ¿no? Entonces Subaru quería descansar y se había tentado, pero la preocupación por Ren no podía hacer que él descansara. Por lo tanto se levanta y Flo le da una palmadita. Comienzan a conversar muchas cosas, pero no son tan importantes, solo sobre su guardia, que necesitaban guardaespaldas, que necesitaban seguridad, escolta, ¿no? Que querían ir a otro punto de más adelante en la ciudad. Cuando Subaru se va a Ren, toca la puerta y dice si están bien y si está todo bien. A lo que Medium dice que sí, está todo bien. Comienzan a hablar sobre Luis. La chica decía que no sabían con quién iba a dormir Luis, si con Ren o con Medium. Subaru dice que si causa problemas Luis, que le dé un golpe con el codo. A lo que Medium dice que está seguro porque ella golpea muy fuerte. Después de la posada y todo, que estábamos por la calle, después de todo la conversación estaba por ahí, comienza a hablar con Subaru, ¿no? Sobre la escolta, dónde podría conseguirlo y todo. Flock le menciona a Subaru que tiene un transporte, un carruaje, un falo, y que tiene otra hermana, refiriéndose a la bestia, que se llamaba Canfluke, algo así, y le mencionan muchas cosas sobre su negocio, que eran ambulantes. Flock le habla sobre la capital imperial, que dice que hay fuego ardiente en algún lugar del imperio, pero que no le preocupa que se pueda extenderse, ya que Subaru dice que no lo había mencionado antes. Flock dice que no, porque no quería preocupar a su esposa, así que solo se lo decía a él. Subaru agradece la preocupación. Flock habla sobre su excelencia, menciona que hay un excelente trabajo sobre la colonización y que muy pronto se va a iniciar una guerra. Y así comienzan a hablar, como les decía, sobre la escolta y sobre el viaje que tiene que hacer, y que dónde podría buscar un candidato adecuado. Subaru como que comienza a fruncir el ceño, ¿no? Y ahí comienzan a conversar. Flock dice que no debe fruncir el ceño, que es malo. Cuando entonces ¡tam! Algo molesta a Subaru. De la nada se pone a sudar un poco frío. Subaru se queda un poco sorprendido. Esa sensación ya la había experimentado. Al parecer, Subaru había regresado de la muerte. Pero Subaru no entendía, porque que él supiera, para poder regresar de la muerte tenía que haber perdido la vida y no recordaba haberlo hecho. Sin embargo, Flock le comenzó a hablar a Subaru y Subaru se da cuenta que esta conversación ya la había tenido minutos antes y pensó, no creo que el retorno de la muerte tenga algún defecto o esté fallando. Claro que no, no es eso. Así que Subaru se puso a analizar la situación. Pensó, un momento, ¿acaso Flock fue el que me asesinó? No, no puede ser. Y estaba sospechando de Flock. A lo que le pregunta si él, por qué era tan amable con ellos y por qué decidió ayudarlos. Flock le dice que ellos eran huérfanos y que habían adultos que le pegaban, y que durante todas esas experiencias se dio cuenta que los adultos también estaban sufriendo y toda la cosa,
y que así que él quería vengarse contra el mundo, por eso era amable con las demás personas y las ayudaba. Y así Subaru comenzó a analizar, pero no descartaba la idea de que Flock fuese el asesino. Tampoco podía pensar por qué él tendría alguna intención de matarlo. Flock dice, esposo Kun, ¿te encuentras bien? Flock notó que Subaru estaba muy extraño y Subaru estaba muy pensativo. Subaru pensó, hace minutos estaba conversando con Flock y regresé en el tiempo, ¿qué pasó? Cuando Subaru y él estaban por la calle, Subaru pensó, ¿qué pasó? Bueno, Subaru y Flock se encontraban en la calle. Subaru pensó que era buena idea tomar el camino más largo, a lo que Flock le hace caso y como que se van por otro camino. Subaru pensó que tal vez podía evitar la muerte y así poder descartar que el asesino no era Flock y que no quería dudar de él. Flock lo miraba a Subaru y dice, esa expresión es muy seria. Flock no entendía muy bien y le preguntaba a Subaru una y otra cosa porque las caras que hacía Subaru de preocupación y todo, ¿no? Y se veía muy raro. Cuando de repente Flock mira y se da cuenta, parece que algo pasó. Fue un movimiento rápido en un instante o una sensación de que algo agarró la nuca de Subaru y lo obligó a mirar hacia arriba. Entonces Subaru se da cuenta y se agarra la garganta. Al parecer, alguien la había golpeado y la garganta de Subaru fue expuesta y sangró. La sangre salía a borbotones. Subaru comprendió que le habían arrancado la garganta. Subaru sufría y estaba perdiendo mucha sangre. La herida era profunda. Subaru no entendió y no comprendió de dónde vino el ataque. Solo comprendió que su garganta había sido desgarrada. Subaru se puso la chaqueta alrededor para evitar la pérdida de sangre y quería alejarse de ahí y llegar hacia Ren. No le importaba lo demás. Además, Flock estaba ahí y Subaru se sentía muy mal por haber dudado de él, de esta buena persona. Entonces Subaru pensó qué rayos estaba pasando y a la vez como que se sentía mareado por la pérdida de sangre. Y Subaru murió. Subaru otra vez regresa de la muerte y otra vez se repite la conversación, ¿ya? Ojo que aquí el punto de guardado es Subaru hablando con Flock, donde Flock siempre le preguntaba ¿por qué frunces el ceño? Ya porque ellos habían tenido una conversación sobre que a dónde se dirigían, sobre el escolta y todas esas cosas sobre el imperio, la situación actual, todo eso. Entonces Subaru otra vez estaba frío y comienza a pensar quién y por qué le habían cortado la garganta y la sangre estalló a borbotones. Y había regresado de la muerte. Esta vez fue muy diferente ya que la primera muerte fue instantánea y ni siquiera se dio cuenta que había perdido la vida. La segunda vez había sido porque le habían desgarrado la garganta. Había una clara hostilidad y había un cambio de patrón. Subaru hablaba con Flock, le dice que tiene un mal día y que tiene un ataque y que necesita llegar rápido con Ren. Flock no entendía, pero Subaru insistía. Flock lo vio con cara de preocupación y preguntaba qué pasaba y le hace caso. Le dice, vamos, tenemos que ir. Subaru dice, rápido, tenemos que irnos. Y Flock dice, está bien, está bien. Pero Subaru entre todo esto se dio cuenta de algo, que estaba cometiendo un error, que no debería volver a la posada, porque al hacerlo expondría a Ren. Subaru no estaba pensando con claridad, ya que todas estas situaciones de retorno de la muerte, este estrés lo estaba confundiendo. Solo pensó que su oponente, como Subaru no había visto al enemigo, llegó a pensar como posibilidad que tal vez el enemigo tenía alguna habilidad para hacerse invisible, ¿no? Y pensó sobre el bosque de Brooklyn, sobre la vez que alguien fue con él cuando estaba con Ren. Y al final nunca se topó con alguien. Subaru pensó quién sería el asesino y por qué lo estaba buscando. Flock estaba preocupado y le decía, esposo Kun, ¿estás bien? Mientras se acercaban a la posada. Subaru menciona a Flock, lamento depender de ti, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Flock dice, está bien si puedo ayudarte, o tal vez mi hermana pueda ayudarte. Y Subaru dice, sabes, en realidad alguien nos está persiguiendo. Cuando de repente se escucha un grito de lejos. A lo lejos varias personas gritan, esposo Kun, cuidado. Y en ese momento todo el cuerpo de Subaru con gran fuerza, su cuerpo salió disparando y rebotó. ¡Pam! Subaru salió volando y daba vueltas y vueltas, su cuerpo era un desastre y rebotó. Y entonces Subaru otra vez regresa de la muerte. Ya era la tercera vez y Flock le dice, esposo Kun, no deberías fruncir el ceño. Subaru ahora entendía que alguien inevitablemente lo quería muerto. Flock dice, te ves terrible. Entonces Subaru de la nada dice, Flock-san, debemos correr, ya, no hay tiempo, te lo explicaré a detalle más adelante. Flock dice, ¿qué sucede? No sé qué pasa, tengo una vida limitada, no puedo perder ni un segundo, dice. Corramos rápido, hay que aprovechar el tiempo. Flock dice, espera, me vas a estropear el flequillo. Y así llegan a la taberna, ¿no? Ya que Flock le había mencionado antes que en una taberna se podía pedir como una escolta, ¿no? Guardaespaldas. Entonces llegan al bar, conocen al dueño del bar. Subaru y Flock habla con
con él. Flock ya conocía al tabernero, ¿no? Parece que ya de tiempo donde el tabernero menciona que Flock siempre le gustaba ayudar a la gente, ¿no? Todo eso, y que era amable, que no ganaba nada a cambio, pero que todo el mundo le debía favores a Flock. O sea, Flock parece que era buena gente, pero no. Subaru dice que no será un mal agradecido. Entonces comienzan a hablar sobre el tema de la escolta, a lo que el tabernero dice que hay alguien que le puede ayudar, que le puede servir como escolta, y que se encontraba en un rincón de la taberna. Era un hombre borracho que estaba con un montón de bebidas y vasos, ¿no? Y le dice, él es Lowdown, él te puede ayudar. Entonces Subaru se acerca a él y ve que era un borracho y dice, oye, ¿estás seguro? Le dice, sí, es bueno, tiene su habilidad. Buenas, oye, Lowdown, ¿puedo hablar contigo? Le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Subaru dice, estás borracho. En un principio Subaru duda de si realmente le puede ser de ayuda por la condición en que se encontraba el borracho, pues, ¿no? Y así comienzan a hablar. Él le dice que sí, que es muy habilidoso, a lo que Flock le invita a una copa, y así Subaru quiere contratarlo, y le dice cuánto es lo que le van a pagar, y comienzan a hablar. Subaru saca una bolsa que tenía dinero ahí, y se lo da a Lowdown. Entonces él lo acepta, y le dice que ahora es su guardaespaldas. Y mientras comienzan a hablar, el hombre dice, parece que alguien te persigue, ¿eh? Y así de repente llega un hombre borracho a la taberna, ¿no? Y se cae. Flock se acerca a ayudarle cuando Subaru sentía algo incómodo, sentía como que nada cuadraba. Esa sensación de preocupación y de ansiedad. Cuando le dice Flock-san y ayuda a Flock a separarlo. Entonces algo explota, ¡pum! Y todo comienza a incendiarse de fuego. El hombre que cayó de bruces agarró al brazo de Flock mientras este se agachaba, intentaba levantarse. En ese momento, como les digo, hubo una explosión, ¿no? Y todo comenzó a quemarse y Flock se salvó y le agradece a Subaru, ¿no? Se vieron envueltos en esta explosión, miraron la escena y la tienda estaba en llamas y había mucho humo. Subaru analizó la situación y se dijo, maldición, esto es obra de aquel persona que me está siguiendo. London le dice, tenemos que salir de aquí, tú y tu hermano, tenemos que salirnos. Vámonos, jefe, le dice al tabernero, ¿no? Y el tabernero dice, sí, vámonos. Y se van por la puerta trasera, obviamente, pues, ¿no? Al querer salir por la puerta trasera, se dieron cuenta que estaba bloqueada. En ese momento, el London usa su habilidad y Subaru queda impresionado por su habilidad y parte la puerta. En ese momento se escucha unos pasos y una sombra de una persona, cuando de repente, ¡pah! Era un hacha que había roto el cráneo del guardaespaldas de Subaru que acababan de contratar y lo asesinó. Sus globos oculares estallaron de su cráneo. Esta escena impactó a Subaru. London estaba muerto y el tabernero exclamó, maldición. El tabernero abrió los ojos e intentó gritar ante tal escena. Y así también se jodieron al tabernero porque también lo mataron. Con el hacha lo asesinaron y lo desgarraron. El hombre empuñaba un hacha con un mango largo y Subaru se sorprendió ya que las escenas eran muy perturbadoras. Preguntó, ¿quién demonios eres tú y por qué estás haciendo esto? Entonces Flock también recibió un golpe directo del hacha del hombre. Flock también fue asesinado brutalmente. Su cerebro salió salpicado. Aquel hombre con el hacha era muy fuerte y muy hábil. La sangre salía a borbotones y Flock murió. Subaru quedó aterrado también con esta escena y dijo, maldición, demonios, ¿por qué? Subaru gritó eso desesperadamente. Subaru dice, ¿por qué? ¿Quién eres tú y por qué lo haces? El hombre dice, no voy a decirte nada, no sería un problema que volvieras a escapar. Y finalmente, al escuchar esta voz, Subaru se quedó impactado y el hacha del hombre se cayó en el cráneo de Subaru. Le penetró el cráneo y lo hizo trizas y hizo un sonido duro. Subaru regresa otra vez de la muerte, en el mismo punto de guardado, donde Flock le dice, esposo-kun, no deberías fruncir el ceño. Ya habían sido muchas veces que Subaru había muerto, pero esta vez había escuchado la voz del hombre. Subaru se sentía mal, estaba desesperado y obviamente al regresar de la muerte no era una sensación agradable. Flock dice, ¿te encuentras bien, esposo-kun? Y Subaru dice, Flock, me gustaría que me hagas un favor, ve a la posada y trae mi medicina. Subaru se inventa una mentira sobre que tenía una enfermedad de las rodillas y algo así, ¿no? Entonces le dice a Flock que Ren tiene su medicina y que lo necesita rápido porque es urgente. A lo que Flock se impacta y le dice, está bien. Le dice, ve con ella y reúnate conmigo de la taberna con London, le dice. O sea, ya Subaru como que sabía que tenía que contratar al guardaespaldas, pero esta vez anticiparse al asesino, ¿no? En ese momento una luz oscura salió y brilló de un callejón. Inmediatamente Subaru levantó los brazos como si estuviera sosteniendo su cabeza, saliendo del callejón. Al parecer este hombre usó su hacha y le cortó un brazo a Flock y este brazo salió volando y como que Subaru que lo agarró, ¿no? Y la sangre salía a borbotones y había un hombre con un hacha. Esta vez no ocultó su rostro. Era la persona que Subaru ya había conocido. Era Todd. El hombre se acercó a matar a Subaru y entonces Flock
intenta detenerlo, lo agarra e intenta detenerlo para salvar a Subaru, pero es brutalmente asesinado por Top. Subaru menciona, ¿tú por qué me guardas rencor? Él dice que si te guardo rencor, no te guardo rencor. Yo no voy a las víboras por despecho, las mato por miedo. Usaré lo que tenga para matarlos. Top dice eso, y no te daré tiempo, dijo. Y así que comienza a hablar, ¿no? Top asesina a Subaru. Subaru sabía que Top era una persona astuta y una persona inteligente, tenía una buena intuición y era un enemigo de temer, un asesino despiadado y frío, que cuando ve la oportunidad, donde se inicia otra vez la conversación con Flock y le dice, esposo Kun, no debería fruncir el ceño, me están siguiendo, maldición, maldición, y él dice, esposo Kun, ¿estás bien? Subaru comienza a pensar sobre la situación y analiza todo, sobre las posibilidades que tiene para matar a Top y cómo podría acorralarlo. Subaru pensó que Top iba por él no por el rencor, sino por el miedo a matar víboras. Entonces Subaru comienza a gritar esta vez y dice, «Hey Top, sé que estás ahí, cabrón. Eres un cabrón obstinado. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Sal de una maldita vez». Y comienza a hablar así, ¿no? Y grita, ¿quieres tenderme una trampa? Pues soy solo tuyo. Te haré pedazos de todas formas. No vas a salir. Y así comienza a hablar a Subaru, ¿no? Lo que él quería era provocarlo y que saliera y se expusiera. Pero sabía que Top era una persona astuta e inteligente y que no era el tipo de persona que caería ante la provocación de otro. Subaru pensó que los hermanos O'Connell, tanto Flock como Medium, ya habían estado involucrados con él, por lo tanto sabía que iría tras ellos también para matarlos. Así que Subaru pensó que tenía que salir de la ciudad con Ren y con los hermanos, y tenía que convencerlos para que lo acompañasen, ¿no? Entonces Subaru agarró a Flock de la mano y sin explicación alguna volvió a la posada, y cuando ingresó, la espada de Medium estaba en la garganta de Subaru, ya que él ingresó todo apurado, ¿no? Y Subaru dice, wow, Subaru dice, somos nosotros. La espada bárbara de Medium se encontraba en el cuello de Subaru mientras vio la puerta porque la abrió rápido, ¿no? Medium se disculpa y retira el arma. En ese momento Subaru, al ver a Ren, se emociona y está aliviado, ya que por toda la situación que había pasado y por el retorno de la muerte se había preocupado mucho por Ren y la abraza. Obviamente Ren se molesta y le dice, suéltame, ¿qué crees que estás haciendo? Subaru menciona que la situación, ¿no? Y que hay que desempacar, y se da cuenta que Ren no había desempacado. Le dice que alguien está detrás, que alguien la está siguiendo y que quiere matarlos. Entonces dice, tenemos que salir de la ciudad. Hay un peligro, hay un intruso y nos van a asesinar. A lo que Medium dice, pero ya me saqué los zapatos. Y Flock dice, bueno, te los puedes poner, eso es lo bueno de las botas. Y Medium dice, Chan, es cierto. Subaru menciona a Flock que va a necesitar la mochila, ¿no? Flock menciona que está en el vagón, por el carruaje, ¿no? Por los establos. Y comienza a hablar sobre su otra hermano, lo que Medium dice que es hermana en realidad porque es hembra la criatura, ¿no? Luis también hace wow. Recuerden que Luis no habla, pues no hace expresiones y una que otra palabra. Entonces ya se suben en el carruaje y quieren salir. A lo que Subaru se decepciona y se preocupa porque el animal era muy lento. El carruaje era muy lento. Pensó que mejor hubiera puesto Ren en la mochila y hubiera salido corriendo. Y así sería más rápido y tuviera más posibilidades de sobrevivir. Flo le decía al animal que corriera, pero no le hacía caso. A lo que Medium dice, ve rápido, si no lo haces, serás la cena. Y el animal comienza a correr. El animal se llamaba Clawfig, un nombre medio raro. Se fueron a toda velocidad y Subaru se agarró fuerte. Comienzan a hablar, ¿no? Que quién era el intruso y qué es lo que había pasado. Cuando se acercan al punto de control se dan cuenta que habían soldados. Y que no eran cualquier soldado, eran soldados con una insignia de lobo, o sea, del imperio, ¿no? Entonces Subaru pensó que Top había hecho contacto con sus compañeros, ¿no? Para que Subaru no pueda escapar de la ciudad. Subaru se vio en apuros. Subaru pensó que este era el resultado de la provocación. Había un hombre con un parche en el ojo, era Jamal, y se dio cuenta. Entran en contacto con él y comienza la pelea. Medium se une a la batalla y comienza a atacar. Se pelea con Jamal y usa sus espadas, unas 2 espadas grandes, y comienza a luchar. Había un impacto fuerte y todos quedaron impactados. Comienza la batalla épica, ¿no? Sí que era fuerte Medium y no estaba mal. Aún así eran varios soldados y era Jamal, que también era habilidoso. En ese momento se veían en apuros. Ren usa el carruaje con las riendas para aventarles a Medium para salir de ahí, ya que estaban en desventaja. Y entonces con todas sus fuerzas Subaru jaló las riendas y jaló a Medium para que dejara de pelear y salieran junto con el carruaje, ¿no? Aún así Medium se vio impactada por las espadas de Jamal. Flock dice, muy bien, nos ha salvado. Subaru dice, ¿de qué habla? Son ustedes los que nos salvan. Subaru había llegado a Guaral y su estancia solo había durado 3 horas. Sin embargo, consiguieron pasar el puesto
de control y atravesar la fuerza principal, y aún así habían entrado en caos muy rápido. En ese momento, cuando estaban saliendo ya de la entrada, ya que salieron a toda velocidad y salieron con Medium, alguien cayó de arriba de la puerta de la entrada con un hacha. Era Top. Subaru recibió el golpe, era Top obviamente. Top cae con el hacha y quería matar a Subaru, pero Subaru como que ya se lo esperaba. Después de todo, ya conocía las mañas de Top y sabía que él no perdería una oportunidad para matarlo. Y sabía que él era muy eso. Así que Subaru cogió una de las armas de Medium y se puso arriba con la espada y bloqueó el impacto de Top. Subaru había predecido este movimiento, o tal vez tantas muertes y tantas acorraladas de Top le habían hecho entender cómo debía defenderse ante lo imprevisto. Sabía que él atacaría cuando estuviera en el momento más relajado. Subaru, después de todo, había muerto 5 veces por él. Y en ese momento que bloquea el hacha y se ven ahí forcejeando, Luis agarra a Tog, ¿no? Para detenerlo. Y Tog le da un codazo, ¡pam! Le da a Luis y la avienta, ¿no? Subaru dice, me estás mirando, ¿no? Dispara, rápido, hazlo de una maldita vez. Y la voz resonó, y como respuesta hacia sus palabras, salió un sonido crujiente de velocidad. ¡Fa! Era una flecha. Entonces la flecha impactó a Top y lo sacó volando. Top fue arrastrado fuera del carruaje y inmediatamente cayó. Y rueda 2 a 3 veces más, alejándose de nuestros héroes, y nuestros héroes escaparon. Entonces Subaru, que se encontraba en la parte trasera del carruaje, escupió la sangre. Estaba cansado, estaba exhausto. Subaru pensó en la cara del hombre malvado que había sabido que esto iba a pasar y que no le dijo. Pensó en Abel y se desploma, ¿no? Luego la historia nos enfoca con Tog, ¿no? Donde están preguntando si todavía seguía vivo, a lo que responde que sí, pero que le han dejado una gran herida y que tendrá dificultad para caminar. Le dice, ¿te preocupaste por mí? Él le dice, para nada. O sea, estaba hablando con Jamal. Tog comenzó a pensar y analizar la situación. Habla con Jamal que tal vez Subaru había planeado todo eso y que sabía que ellos estarían en la ciudad de Guaral, ¿no? Y que era una emboscada para reunirlos y todo, y que había ideado ese plan a propósito, ¿no? Tog se disculpa porque falló en matarlo y le dice a Jamal que tendrá su oportunidad, ¿no? De vengarse. Jamal dice que cuando lo haga no tendrá piedad. Y mencionan que no tendrán piedad cuando lo haga. Después nuestros héroes regresan con Abel, ¿no? Subaru estaba molesto obviamente porque él supuso y como que ya sabía pues que Abel, que era inteligente, astuto y todo, sabía que estas cosas iban a pasar y que no le advirtió y mucho menos se le informó. Estaba molesto con Abel y quería golpearlo. Abel, todo arrogante, le dice, has vuelto, eso fue más rápido de lo que esperaba. Le responde todo arrogante el hombre que llevaba una máscara de demonio y le dice descaradamente, te he estado esperando, Subaru. Subaru quiere golpear a Abel, pero es detenido por una de las chicas y ahí estaba mi Zelda, ¿no? Que le dice, oye, no quiero ver tu cara, te perdonaré suave. A Subaru quería darle un puño en la cara, ¿no? Pero al final fue detenida por la fuerza de la mujer atrás, cuyo cabello estaba teñido de rojo. Era mi Zelda, la jefa de la aldea. Pero aún así, Subaru logra golpearlo le clavó el puño en el torso. Aunque fue apartado de ella, dejó escapar un grito de amargura y dio un paso atrás. Subaru dice, no creo que este sea el final, maldito cabrón. Él dice, eres un hombre codicioso. Recoge la máscara de demonio que habías dejado caer y vuélvetelo a poner. Mientras que el chico no paraba de dejar de hablar con él, dio un golpe al hombre que era la causa de su resentimiento, un resentimiento reprimido. Subaru pensó en todo lo que había pasado, ¿no? Se estaba molesto con Abel. Había viajado 3 días y todo fue en vano. Y ahí estaban los hermanos O'Connell, Flock y Medium. Flock le decía, contempla hermana, este es el asentamiento de la gente de Chudra, ¿no? Que está en el corazón del bosque. Y así eran unas personas, al menos Flock era una persona muy escandalosa y muy ruidosa. Decía Flock, mira esos abdominales, están muy apretados. Abel dice, qué grupo tan ruidoso. ¿Qué gente tan ruidosa has traído? Ese era el tipo de persona que necesitabas en tu viaje, menciona Abel. Y así comienzan a hablar, ¿no? Estaban en la sala de reunión. Subaru le pone un poco al día. Subaru pone al día a Abel. Le menciona sobre quiénes eran ellos y cómo lo ayudaron. Y que eran unas buenas personas, ¿no? Y que se habían implicado en los problemas de ellos. Subaru menciona a Abel que no los trate como objetos, que son personas. Y así se ponen al día Subaru con Abel. Donde Abel le explica, ¿no? Que qué es lo que esperaba.
si él ya se había hecho enemigo del campamento. O sea, Abel le explica a Subaru que es muy ingenuo y que no necesitaba advertirle de nada, ya que era algo obvio. Se supone que el campamento había sido quemado y Subaru se fue a la ciudad más cercana. Obviamente los soldados también se irían a la ciudad más cercana. Era algo inevitable y que el choque era inevitable entre ellos. Y por eso les dijo a Conan y Hawley que le esperaran afuera, ¿no? Porque como que ya había predecido a ver lo que podría pasar. Subaru estaba molesto porque igual le dice que al menos le hubiera advertido o algo, ¿no? Abel le explica a Subaru que él es de ese tipo de persona. Prácticamente le da a entender a Subaru que no era necesario que le diga nada, que para que entienda algo y lo comprenda y se dé cuenta de la realidad, tiene que pasar por ello, ¿no? Subaru admite que estuvo equivocado y que lo que pasó fue un error de su falta de análisis y criterio, que fue un incidente desafortunado que era inevitable. Todo por falta de su pensamiento y predicciones. Subaru le dice a Abel, ¿qué es lo que quieres de mí? Comienzan a hablar, ¿no? Que Abel dice que va a llevar... Abel dice que va a atacar a la ciudad de Guaral y lo va a volver su nueva base de operaciones, que va a hacer caer a Guaral. Mientras Flock estaba por ahí escuchando todas las cosas. Abel dice, ya te he explicado, Subaru, que no tengo ninguna intención de hacerte daño. De hecho, quisiera que colabores conmigo. Subaru menciona que su único interés era salir de ahí con vida, junto con Ren, y no involucrarse en la batalla, pero sabe que es inevitable, porque ya es un objetivo y también es enemigo de los soldados y del imperio, obviamente, no los que están en contra tanto de Abel y en contra de él por lo que pasó en el campamento. Bueno, y así comienzan a hablar y ponerse al día, donde Flock se acerca, se presenta, era muy ruidoso, ¿no? Se presenta una vez más, dice, yo soy un comerciante ambulante, soy de la compañía O'Connell y estoy con mi hermana y que nos apoyamos la diferencia uno lo otro y toda la cosa, ¿no? Le dice, Flock comenta, he escuchado sus conversaciones, que la broma de hacer caer a Guaral como que es demasiado, ¿no? Y Subaru como que le pone al día un poco. Flock se impresiona y no puede creerlo que su excelencia sea él. Mi Zelda habla sobre que Subaru le dice a Miselda que Flock es su invitado, ¿no? Y que lo ha traído ahí por decisión propia y que no va a dejar que lo metan al ritual de sangre. A lo que Flock se emociona y dice, ritual de sangre es algo de tradición, yo también quiero hacerlo. Y Subaru le dice, no te lo recomiendo. No es algo que sea bonito que hagas. El ritual de sangre comienzan a hablar de la ceremonia, que es una ceremonia tradicional, pero Flock, ni enterado pues de qué era exactamente, dice que le encantaría experimentarlo. Subaru dice que no es una tradición de bienvenida. Por cierto, amigos, la hermana de Flock está buena, la medium, está buena la hermana de Flock. Entonces Abel también comienza a hablar con Flock, y como dijo que era comerciante y todo, le dice, entonces tendrás conocimiento sobre la ciudad Guaral y sabrás sobre uno o otro hueco legal, ya que Abel quería hacer caer a Guaral, necesitaba toda la información posible para poder infiltrarse y hacer sus planes, ¿no? Quería negociar con él sobre información. Y así comienzan a hablar. Subaru le menciona que los enemigos que están en Guaral superan por mucho a la gente de Chudra, ¿no? Abel dice que la gente de Chudra es muy fuerte. Aún así están en una desventaja numérica, ya que Subaru les pone al tanto, ¿no? Abel le menciona que el general se encuentra en la ciudad Guaral. O sea, el general está en la ciudad Guaral y que los soldados están en el campamento, que tenían una misión secreta para atacarlo a él, obviamente, pero que los generales nunca se pondrían a estar en el campamento, ¿no? Que mandan las órdenes desde un lugar seguro. Mandan las órdenes desde la ciudad Guaral, porque es lo más cercano. Todos hablaban también, Ren, ¿no? Sobre los obstáculos que podían tener en la ciudad de Guaral, sobre las murallas, sobre la diferencia numérica, etc. Miselda habla sobre que hay un total de 82 personas y que con todos ellos serían como 100, con Flow y todo, ¿no? Subaru dice que sería muy difícil hacer caer a la ciudad de Guaral. Abel menciona que el comandante, como les decía, Sir Hoff Osman, se encuentra allí y que es alguien muy habilidoso, ¿eh? Mientras hablaban y cambiaban sus diferentes puntos de vista con Miselda y las demás chicas, Tarita, Howie, Conan, todos estaban ahí hablando en el salón. La conversación se ponía intensa, tanto con Subaru y Abel, ¿no? Por sus diferentes puntos de vista y porque a Subaru no le importaba mucho la batalla. Como bien sabemos, sus prioridades son otras. Y Subaru menciona, ¿y si mejor te vendo a ti el enemigo? A lo que Miselda la mira mal. El ambiente, la atmósfera se puso terrible. Miselda miraba mal a Subaru, obviamente. Abel solo se rió. Abel dice que aunque su cabeza está funcionando, parece que de Subaru es otra. Miselda dice, ya hemos peleado por Abel y sabemos que si hay esperanza entonces lucharemos. Pero como dice Subaru, no lucharán en una batalla donde saben que perderán. Ren dice, no te preocupes Miselda, Subaru no sería capaz de hacer algo así.
por favor aparta tu arma de él. Él no tiene intención de vender a Abel. Misaela le dice, tú no eres quien para darme órdenes, ya que no has hecho ritual de sangre. A lo que Ren le dice, justamente por eso, Subaru sí ha hecho el ritual de sangre y ahora es tu compatriota, ahora es tu camarada. Él no sería capaz de vender a alguien. Y así la conversación se pone intensa, ¿no? También hay un intercambio de diálogos. Y Subaru que también hace sus comentarios necesarios. Ya que después de todo, aunque la batalla era inevitable, Subaru no quería mancharse las manos más de sangre. Subaru no quería involucrarse en una batalla donde no le importaba en realidad. Su única prioridad era Ren y nada más. Las opiniones de todo eran muy diferentes. Las perspectivas de todo eran diferentes. Tanto Subaru como Abel chocaban sus ideas, pensamientos y su forma de hacer las cosas, ¿no? Misaela dice que está al lado de Abel. Ren dice, bueno, aunque Subaru tiene harapos y ojos de villano, Subaru no sería alguien que vendería a Abel. Bueno, Subaru le dice a Flo que cuente sobre lo que había escuchado sobre la situación, sobre el emperador y todas esas cosas, ¿no? A lo que Subaru le pregunta, ¿en serio tú eres su excelencia, tú eres el emperador? Dudando, ¿no? Por lo que había escuchado Subaru de Flo. Abel le dice, ¿en serio dudas de mí? Como si fuese un extraño a este punto, ¿en serio? Abel habla sobre que puede que aparezca un impostor. Habla sobre Chicha Gold, que es un personaje que es un personaje capaz de imitar, ¿no? Y de falsificar. Ojo con este dato. Dice que puede que se parezca mucho a él, pero que no es él, ¿no? Flo dice que es imposible que él sea su excelencia, ¿no? Pero ya, como ya le dije, para resumirlo, ya habían entrado en contexto después de todo esto. Resumo todo junto para que no se haga muy largo el resumen, pues, ¿no? Para avanzar más con los capítulos. Entonces, Abel quiere negociar con Flo sobre el conocimiento de la ciudad y todas las vainas. Pero obviamente Flo no quiere involucrarse y mucho menos que se derrame la sangre, ¿no? Y que no quiere darle información. Así que como hay una discrepancia en todo y no hay una buena negociación. Entonces aparece Luis y se balanza a Subaru porque está feliz de verlo. Subaru se molesta, obviamente. Ren dice, ¿cómo puedes actuar así cuando ella te extrañaba tanto? Subaru analiza la situación y como que después de las charlas, Subaru como que se quita un momento y comienza a pensar, ¿no? Y comienza a hablar con Ren ya. Entonces estaba Subaru con Ren y Luis, a lo que Subaru miraba a Ren. Y Ren con unos ojos un poco temerosas miraba a Subaru, dándole a entender que debía hacer algo. Y Subaru comprendía que tenía que hacer algo, ya que el peligro era inevitable, la batalla era inminente y él tenía que hacer todo lo posible para apartarlas del peligro y ponerlas a salvo. Entonces Subaru reflexiona, piensa y piensa, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que Subaru Natsuki haría en una situación complicada así? Subaru pensaba y pensaba. Entonces la historia nos manda a un lapso de tiempo futuro, así que pongan mucha atención. En los resúmenes anteriores, en el campamento el Yamal mencionó a Sir Homa, que era un mujeriego y que tenía un gusto por las mujeres así, era un loco en ese aspecto, ¿no? Y que era famoso por ello. Y la historia nos manda con él ya en un hecho más adelante, a futuro. Sir habla sobre las misiones secretas, ¿no? Con sus soldados y todo. Tiempo después ya pasó que se entera el Sir Osma de que el campamento fue quemado por la gente de Chudra. Sir habla con sus soldados sobre la ciudad Guaral, que es amurallada y aunque sean buenos con los arcos, no podrán pasar las murallas. Le dice a sus soldados que taponeen las murallas los agujeros. Menciona que estaban destruyendo las lagunas en preparación para un ataque al exterior. Bueno, sus soldados ya conocían los gustos de Sir Osman. Como los soldados en su mayoría estaban con la moral baja, que estaban estresados y toda la cosa, como ya conocían los gustos del general, le dice un soldado: Señor, una compañía de artistas ambulantes ha sido la comedia de la ciudad durante los últimos días. Sir dice: ¿animadores? ¿Itinerantes? Se supone que como estaban con la seguridad y todo, como eran ambulantes y era parte del show en la ciudad, todo, le dice que no tomen medidas por eso, obviamente. El soldado dice: Señor, el grupo de bailarines es maravilloso. Me preguntaba si podría echarle un vistazo. Ojo con esto porque, como les decía, pues Sir tiene la fama de ser un mujeriego. Es el típico cliché del general lujurioso, mujeriego, pues que anda detrás de las mujeres, todo. Que no, pues no. El soldado conocía bien a su jefe y menciona que los soldados por todo lo sucedido necesitaban un relajo. ¿Qué mejor que un espléndido canto y baile de las bailarinas hermosas? Sir dice: me convenciste. Invita a ese grupo de viajeros y establece un lugar para felicitar a los generales, pero no olvides comprobar que no tienen armas. Y así se dice, ¿no? Comienza a la reunión, hay un lapso pequeño de tiempo, y se dice: me complace presentar a una hermosa bailarina del más allá de la gran cascada, con cabello negro
que se traga la luz del sol, piel blanca bendecida por los espíritus, suprema belleza, bailará esta noche. Y así se llega a la reunión del espectáculo. Sir estaba todo entusiasmado al ver a las chicas que se presentarían y todo. Y se dice, esta noche les presento la danza del fin de la gran cascada, hogar de nuestra princesa, disfruten. Y empieza la danza de la hermosa princesa, empezó. Era un baile asombroso. Ojo, habían varios espectadores, generales, etc. La belleza de la mujer era impresionante. Ella bailaba y los emocionaba a todos y los excitaba. Cruzó lentamente el pasillo mientras hacía sus danzas exóticas. Y entonces se paró frente a Sir. Se arrodilló suavemente y extendió las manos. Y pidió la espada de Sir. Él entendió que era un gesto natural, que era parte del show. Entonces le pidió una espada y la danza de la princesa era muy buena. La princesa aumentaba el calor de todos. Entre baile y baile exótico, la princesa pidió otra espada. Sir otra vez le dio la otra espada, ¿no? Y la danza con espadas y el pedirlo era todo natural que salía del baile del show. Entonces escucha una voz de repente y dice, has perdido, Sir Osman. Y la espada envainaba su garganta. Sir no entendió. La espada estaba en su garganta, que ante cualquier movimiento lo degollaría. Sir pensó, ¿acaso perdí por ser un mujeriego? Y así con este resultado, la historia nos lleva a un flashback antes de que pase esto, ¿no? Y nos vuelve otra vez en el bosque con la gente de Chudra y nuestros héroes. Volviendo con nuestros héroes en el bosque, nuestros héroes hablan, Subaru, Flock y Abel. Subaru menciona que con Tok no funcionan los ataques sorpresas. Porque él tiene una astucia y con su hacha te abrirá de un solo golpe. Flow se asusta con los comentarios aterradores de Subaru, de que Tok puede cortarte con su hacha sin darte cuenta. Entonces comienzan a idear planes, ¿no? Recuerden que Flow y su hermana ya estaban involucrados y que también eran blancos, por lo tanto era inevitable que ellos estuvieran con ellos y que también puedan ayudar. Después de eso, Subaru se acerca, le dice que tiene un plan para minimizar el daño, para que así se una Flock y que no habrá derramamiento de sangre. Abel dice, esa cosa no existe, que solo se puede reducir el daño. Y Abel y Subaru se miraron feo, había un choque por sus ideales y pensamientos. Y así después de tanto palabreo, Abel dice, muy bien, escuchemos tu plan. Ren aparece y dice, entonces, y se une a la charla, ¿no? Y dice, ¿encontraste otro camino? Subaru dice, mi idea es no derramar sangre, pero necesitaré la ayuda de Flock. Flock dice, solo soy un vendedor ambulante. Subaru dice, me gusta tu cara, Flock-san. Miselda y la demás también estaban allí, todos reunidos. Miselda dice, sí, es cierto, estoy de acuerdo con Subaru. Tiene una buena cara. Subaru dice, Flock-san, ven. Nadie entendía el plan de Subaru en un principio. Entonces Subaru comienza a maquillar a Flock y le comienza a teñir el cabello, obviamente, y lo traviste. Ya no se llamaba Flock, se llamaba Flora. Todos quedan en total silencio y después del resultado quedaron sin palabras. Subaru dice que esta es la clave para no derramar sangre en Guaral. Entonces una voz dice, ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Subaru dice, para nada. Abel lo comprende y dice, es Sir Osman. Subaru dice, exacto. Escuché que es un mujeriego y un amante de mujeres hermosas y famoso por eso en la Guardia Imperial. Ren dice, un mujeriego, no me da una buena expresión eso. Subaru dice, incluso en el campamento escuché eso. De Yamal, la estética preferida de Sir es algo común. Miselda dice, bueno, eso es algo absurdo, Subaru. Subaru dice, Miselda, la belleza, se puede hacer, ya verás. Miselda dice, pues bien, muéstranos. Ren dice, no sé de qué rayos están hablando. Abel dice, Sir es un lobo, entonces ¿cómo lo haremos caer? Subaru dice, pues, en una fiesta. Ren pensaba al principio que solo era jugada de papá hacia Flock, o sea, que estaban tomándole el pelo a Flock solo para travestirlo, pero Subaru dice que era en serio. Abel admite que fue una idea de Subaru y que no estaba mal. Abel, intrigado, pregunta, ¿entonces solo será el comerciante quien se travestirá? Subaru queda en silencio un momento. Abel dice, yo lo seguiré también, es mucho para el comerciante que lo maneje solo. Miselda se emociona y dice, oh, ¿Abel también? Subaru se sorprende ya que al escuchar estas palabras viniendo de Abel, que se ofrecía como voluntario y que también ayudaría, Abel dice, es efectivo, sí, si es efectivo es inevitable. Abel menciona que es una estrategia ingeniosa y que solo será efectivo si se cumple con las expectativas del oponente. Subaru menciona que el travestismo es la mejor manera de llegar al enemigo y que está en un libro llamado Kojiki. Ren dice, ¿qué nombre tan sospechoso? Ren también quería ir, ¿no? para ayudar, pero Subaru la descarta. Ren dice, ¿es que acaso es porque estás protegiéndome? Subaru dice que no, porque ya la conocen, que ya le han visto la cara
y que la van a reconocer. Y que Medium también estaba descartada. Ren dice, pero entonces tú también, ya te vieron tu cara. Y Subaru dice, no te preocupes, yo iré, pero no iré. Ren dice, ¿qué? Subaru dice, iré, pero la que irá es Natsumi Schwartz. Ren dice, ¿eh? Así es, Subaru también se va a travestir. Subaru dice que necesitará a Tarita y Kouna. Miselda dice, sí, normal, llévatelas. La chica decía, hermana? Miselda dice, tú y Abel demostraron su valía. Los mejores guerreros demuestran su destreza y también conocimiento. Y así se maquilla y se traviste. Luego llega Medium y pregunta por su hermano ya que no le encontraba. Ahí estaba Flora, obviamente, su nuevo nombre. Le dice, hola hermana, qué cruel de tu parte perder a tu hermano, yo también estoy aquí. Medium dice, Flora se asusta y Medium dice, ¿en realidad eras mi hermana? Y así pues esa es una parte cómica, ¿no? Está muy buena en la novela. La pueden leer, les animo a leer la novela. Al principio se les puede hacer pesado ya que es bastante texto, pero para más detalles, como les digo, esto es un resumen, pues, ¿no? Y trato de poner en los mejores escenarios para un mejor contexto. Pero para más detalles, léanse la novela, vale la pena. Entonces, si se pudo engañar a su hermana, entonces el plan iba por buen camino. Capítulo 23. La música de Natsumi Schwartz. Subaru, o mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su vestido y mucha tela para taparse los huevos. Capítulo 23. Capítulo 23. La música de Natsumi Schwartz. Subaru, mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su mejor vestido, su mejor lápiz labial y mucha tela para aumentar su pecho. Se miró al espejo, entró en personaje y luego salió. Y dijo, Miselda-san, obviamente con voz de mujer, pues, ¿no? Miselda dijo, incluso la voz también, ¿qué tan lejos? Natsumi dice, cuando has decidido darlo todo de ti misma, debes dar todo lo que esté a tu alcance. Miselda dice, oh. Natsumi señaló el dedo a los cielos. No tenía nada que temer. Aunque estaba ante todos, comenzó a pensar sobre todo lo que había pasado y sobre cómo ella haría funcionar el plan, ¿no? Y exclama, la segunda venida de Natsumi Schwartz, declaró heroicamente. Con mucha delicadeza, todos aplaudieron por la manifestación de Natsumi. Miselda dice, tenías razón, Natsumi. Mi mundo era demasiado pequeño. Ren dice, ¿qué demonios? ¿Estás bromeando? Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, después de todo necesitas pestañas postizas, peluca, me las arreglé para pedir prestado cabello a la gente de Chudra. Ren dice, espera, no estoy hablando de ello, ¿por qué rayos tienes que hablar como una mujer todo el tiempo? Natsumi dice, si los sentimientos son importantes, ¿no? Si no tienes cuidado de forma regular, nunca sabrás cuándo te puedes desmoronar. Además, Ren dice, ¿además? Natsumi dice, si te entregas el hecho de que eres un hombre, la diosa de la belleza te dará la espalda y... ¡ouch! Entonces Ren comienza a jalarle la oreja. Natsumi dice, Miselda-sama, le tengo miedo a Ren-san. Miselda dice, no llores, Natsumi, no llores, eres una maravilla, te ves linda, aunque sé que eres Subaru. Tarita también salió y estaba ahí, ¿no? Y Miselda le dice, Tarita, deberías aprender de él. Tarita dice, hermana. Ella también había sido maquillada, al igual que Kouna. Natsumi dice, tienes una cara bonita, Tarita-sama. Tarita dice, no bromees, tú eres más linda que yo. Y estaba sonrojada, ¿no? Natsumi dice, tu falta de confianza también es linda. Oye, Miselda. Miselda dice, sí, mi amor. Natsumi abrazó a Miselda y habló en voz baja. Tarita se sonrojó y se volteó. Ren dice, ¿hasta cuándo van a dejar de tontear? Y Ren destroza la escena, ¿no? Subaru y Tarita se encogieron por la ráfaga de viento y aparece Kouna. Ren dice, eres mi única salvación, eres la única cuerda, ¿verdad? Estos dos. Kouna dice, sé que soy la única cuerda, pero... Kouna habla con Ran, ¿no? Diciendo que Subaru es una mujer más que el jefe y que no hay problema, ya que Subaru estaba ahí con Miselda abrazándola, ¿no? Una voz dice, parece que todos están aquí. Y Kouna dice, hablando del diablo. Todos se la quedaron mirando. Natsumi elogiaba su apariencia y el resultado. Esa voz dice, tus habilidades son impresionantes. Natsumi dice, maldición, hay mucho margen para la ganadora. Natsumi se mordió el dedo meñique con frustración, con una expresión linda. Él dice, oh, ¿eres Abel-san? Abel dice, ahora se llamaba Bianca, pues, ¿no? Y le dice, ¿quién más sería? Aunque que digas eso significa que el resultado está funcionando. Miselda y las demás se quedaron atónitas por la perfección de Bianca. Fue un shock puro provocado por la perfección de su belleza. Una hermosa bailarina resplandeció ante ellas. Subaru dice, me sorprendió
que no tuvieras miedo de maquillarte. Bianca dice, ¿crees que es una vergüenza disfrazarme de mujer? Para que conste, no es la primera vez. Lo hice en mi infancia muchas veces. Ya te imaginarás los escenarios por la protección y los asuntos turbios contra mi persona. Subaru dice, aún así es molesto que seas consciente que eres hermosa. Abel, Bianca, dice, ¿sabes por qué los tigres son fuertes? Son fuertes porque son tigres. Subaru recuerda esas frases de Garfield, ¿no? Bianca dice, bueno, Flora piensa lo mismo, ¿no es así? Flora dice, ¿me estás tirando el arma, señor? Flora dice, ya no eres esposo Kun, sino esposa San, le dice a Natsumi. Bianca dice que no es tan buena bailando, no como su hermana fallecida. Entonces Bianca se ofrece a bailar. Bianca dice que es lo menos por ofrecerle este ingenioso plan, y se pone a bailar. Y así nombraron la operación frente a Takeru. Y así, las hermosas damas, que cuando pasaba un viento se les veían los huevos, se dirigen a Guaral, llegan al punto de control. Natsume dice que lo más importante es el punto de control. El guardia las detiene y Natsume dice, somos ambulantes artistas ambulantes. El guardia dice, oh, artistas ambulantes, Alzando una ceja con curiosidad, el guardia también miró al grupo detrás de Natsumi. Flora, que llevaba un instrumento musical en la espalda, saludó a Tarita, que llevaba una bolsa en la espalda, se inclinó, y Kouna colocó una sombrilla sobre la persona que estaba a su lado, mientras que la otra persona se cubría la cara con un velo, sin dejarnos ver su expresión. Pero podía sentir la admiración de los guardias por este grupo de personas, que tenía bastante atmósfera. El guardia dice, pero viniendo del norte, eso debe haber sido difícil. Se rumorea que el territorio del señor Sokorsh se está llenando allí. Bandadas de dragones voladores están volando alrededor. Natsumi dice, sí, es cierto, es por eso que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Esta es una ciudad protegida por una magnífica muralla, así que estoy segura de que es segura, ¿verdad? El guardia dice, eso es. Los guardias parecían incómodos cuando Natsumi frunció el ceño y sonrió. Natsumi dice, ¿estás preocupado por algo en esta ciudad de casualidad? El guardia dice, no, sí, es algo que es fácil de ocultar. De hecho, hay un ejército imperial estacionado en esta ciudad ahora mismo, y están teniendo problemas con las tribus del este. Entonces Natsumi dice, bien, eso debe estar asfixiando a la gente de la ciudad. El guardia dice, es correcto. El guardia dice, al final se apoderaron de las tabernas y comienzan a hablar, ¿no? Natsumi dice, bueno, qué terrible, mi corazón está contigo, entre tú y yo hemos tenido nuestra parte de momentos difíciles con la arrogancia de la guardia imperial. El guardia dice, oh, ¿en serio? ¿Una mujer hermosa como tú también es? Está bien, si no quieres hablar, no te molestes. Natsumi dice, no, estoy bien, es una vieja historia. Eso es lo que antes los soldados imperiales me capturaron a la fuerza, me metieron en una jaula y me trataron como una esclava. El guardia dice, ¿eso es? Natsumi dice, a propósito me pusieron de los pies encima y me dieron la vuelta. Y en el peor de los casos me amenazaron con cuchillos. El guardia dice, sí, eso es imperdonable. Natsumi murmuró, eres tan amable. El guardia dice, no soy agradable, cualquiera se sentiría igual que tú. Natsumi dice, entonces guardia, si sientes pena por mí, por favor déjame entrar. Entonces puedes ir a... Guardia dice, ¿y luego qué? Natsumi dice, entonces cambiaré la atmósfera de este lugar, que la guardia imperial ha dejado tan desolado. El guardia dice, señoritas, ¿qué es exactamente lo que tienen que mostrarnos en su arte? Natsumi dice, por supuesto, hemos viajado por el mundo y hemos aprendido muchas artes diferentes. También me gusta cantar, jugar y hacer un poco de magia, pero... Guardia dice... Natsumi dice, la mejor parte del espectáculo es el baile de la flor de la campaña de Maihime. Subaru señaló una figura parada en el centro del grupo protegida por una sombrilla. Natsumi. Natsumi dice, además de Maihime, también cantaremos y tocaremos para ti. Natsumi dice, ¿guardia-sama? El guardia dice, sí, supongo que sí, no veo ninguna posesión sospechosa. El guardia que regresó a él murmuró, siendo empujado en su hombro. El guardia dice, puedes entrar. Mientras miraban a la chica, ¿no? Si vas a actuar en algún lugar es mejor mantenerte alejado de la puerta principal. Recomiendo la calle principal en el medio de la ciudad. No descartes el ayuntamiento. Natsumi dice, bueno, es muy amable de tu parte. ¿En cuánto estará disponible, guardia-sama? Guardia dice, yo me turnaré para cenar al anochecer. Natsumi dice, por favor avíseme dónde está ese restaurante. Estoy segura que si trae a alguno de sus colegas podemos agradecerles por tratarnos tan bien. Natsumi dice, bueno, aquí vamos, caballeros. Limpiemos el aire enfadado en esta ciudad y se lo entregaremos. El guardia dice, hagamos un poco de trabajo hoy. Y Flora dice, ya después siguen avanzando, ¿no? Flora dice, bueno, eso fue algo hermoso, esposa Kran. Estoy empezando a pensar que quizás tú tienes más talento que como comerciante que yo. Natsumi dice, me siento raro de que me feliciten, pero no soy un comerciante, solo hice lo que tenía que hacer. Y Flora dice, ¿qué debes hacer?
Natsumi dice, por supuesto, no se trata de ser una dama, sino de ayudar a una persona importante. Y así comienzan a hablar, ¿no? Recuerden que también estaba Tarita y Kouna con ellos, ¿no? Y ellas como que estaban un poco avergonzadas por las ropas que tenían, pues era algo inusual que llevaban. Tarita dice, no está llamando la atención, hay cosas extrañas sobre mí, Kouna, así que... Kouna dice, por favor no me arrastres en esto. En términos generales, creo que es más extraño que Natsumi, que pasa con el puesto de control ahora mismo. Eres demasiado bueno con los hombres. Natsumi dice, no, era la primera vez que trataba con un caballero. Y no te preocupes, Tarita-san. No es porque tú y Kouna-san sobresalieran. Fuimos todos los que sobresalimos, porque somos hermosas. Tarita dice, porque somos hermosas. Tarita dice, bueno, si esa es la palabra, mi hermana... Flora dice, ¿qué quiere decir, señorita Tarita? Su hermana y su encanto son dos cosas diferentes. En primer lugar, mis felicitaciones no agotan las felicitaciones a la señorita Miselda. Es una cosa diferente. Y así comienzan a hablar, ¿no? Kouna dice que Tarita es devota al jefe y que nunca ha abandonado el bosque, por eso no es muy tolerante. Flora dice, bueno, es gracioso, pero estás muy tranquila. Kouna dice, estaba bastante fuera del peligro y nunca he tenido una hermana grandiosa y temible. En cambio, tengo una hermana menor que toma mucho tiempo. Natsumi dice, vamos, lo que estoy a punto de mostrarte es una canción y un baile que ha sido transmitido desde las grandes cascadas del lejano oriente. Dice, esta actuación es de una compañía ambulante que ha venido a la ciudad hoy. Multitud dice, oh, ¿qué está pasando? Multitud dice, oh, un animador viajero. Multitud dice, música. La multitud dice, vaya, es una gran colección de productos. Natsumi dice, ahora cantaré y bailaré una historia de un mundo muy muy lejano. Es una historia de personas, dragones, demonios y personas extrañas que no se pueden expresar con palabras. Por favor, todos ustedes disfrútenlo hasta el final, al contenido de su corazón. Y con una sonrisa en su rostro y un tono de voz emocionado, la actuación de Flock mientras jugaba junto a Subaru estaba a punto de alcanzar su primer clímax. Todos estaban enamorados de sus habilidades para tocar y de la belleza de su musicalidad. Pero la verdadera batalla fue justo después de esto. Y justo cuando la música alcanzaba su punto máximo, Multitud, una bailarina de cabello oscuro, se quitó lentamente la fina seda que llevaba y salió a la calle. Cuando se levantó el velo con la mano y se reveló su rostro, las personas que habían estado escuchando la música volvieron la mirada hacia ella. Y una conmoción las atravesó como si hubieran sido golpeados. Eso es correcto, quería ver su reacción, su rostro, su agitación. Natsumi dice, es tan frustrante. Mientras tocaba su instrumento, Natsumi expresó su sensación interior de ser golpeado. Tenía la sensación de derrota en el fondo de su mente. Natsumi dice, ahora es tu turno, Bianca. Todos estaban impresionados y enamorados de Bianca, ¿no? Comenzó una danza fluida, hermosa y solemne. El baile que acompañaba la música que se estaba tocando era uno que Abel había dominado originalmente, ¿no? Pero con el toque de Subaru y probablemente era nuevo para cualquiera. Sin embargo, no había necesidad de trucos tan pequeños. Esta fue la primera vez que alguien lo vio. El público quedó hipnotizado por la danza de Bianca. La danza de Bianca era arrogante y pomposa, confrontando a su oponente con tales pensamientos. Mírame. Era tan hipnotizante su baile, que dejó atónita y asustada a Natsumi, ya que era ella a quien se le ocurrió la idea. Cuando terminó la actuación, los talones y los dedos de los pies de Bianca tocaron el suelo. Natsumi dice, no debes olvidar que esto es solo una curiosidad que está en el centro de atención primero. Después de todo, nuestro arte solo es un montón de herramientas improvisadas que son populares ahora. Flora dice, ya veo, en otras palabras, tenemos que trabajar en nuestras habilidades constantemente. ¿No es así, esposa-san? Natsumi dice, sí, es por eso que necesitamos trabajar incansablemente y estar consciente todos los días. Natsumi dice, no bajen la guardia, le dice a Tarita. Tarita dice, vaya, estás en llamas. Kouna dice, wow, ¿nos hablas a nosotras? Tarita dice, estás bromeando, ¿no? Kouna dice, no estamos diciendo que no estés exagerando, pero por otro lado, ¿por qué lo haces? Natsumi dice, ¿qué quiere decir con eso? Las conversaciones en un tema en específico son raros. Tarita dice, no sé por qué finges ser algo que no eres, incluso cuando nadie está mirando. No es necesario, ¿no? Le dice. O sea, Natsumi estaba en el personaje cuando había gente y cuando no había gente. Cuando estaban solamente reunidos ellos, solos, seguía en el personaje Natsumi. La voz de Subaru se estaba autocuestionando, lo que hizo que Tarita y los demás se sorprendieran, ya que Natsumi dijo, ¿fingiendo ser algo que no eres? Es una broma, dijo Subaru, esquivando su sorpresa. Natsumi dice, pero no me gusta la idea. ¿Sabes qué? Dios se preocupa hasta por los detalles. Y son los detalles aparentemente inútiles los que provocan la realidad. Por eso es mejor no más bien estar en el ojo del público. Flora dice, es importante no tomar atajos y es lo que estás diciendo. Estoy seguro que tienes razón. No, señorita Natsumi, es una gran manera de aprender. Y así ellos estaban hospedándose, pues, ¿no?
Ya habían pasado 3 días desde que iniciaron la infiltración exitosa en Guaral, y durante este tiempo habían realizado un total de 10 veces, recibiendo una respuesta más que adecuada. O sea, mientras hacían su show, sus bailes, su arte, toda esa vaina. Natsumi dice, eso es lo que creo que es hora de que me ponga en acción. Arrastrando suavemente su dedo sobre su barbilla, Natsumi esperaba un cambio en la situación estancada. De hecho, la situación actual iba tan bien que casi estaba demasiado bien. Cada espectáculo fue un éxito y los ciudadanos, incluidos los guardias, fueron muy receptivos. Esto se debió debido a la perfección del baile de Bianca y a las habilidades de conversación de Natsumi y Flora. El misterio de Bianca, que tenía el velo, también fue un punto de venta, y dado que rara vez aparecía en público excepto para bailar, Natsumi y los demás naturalmente asumieron el papel de recopilar información. Originalmente se planeó que Natsumi y Flora se hicieran cargo de la tarea, ¿no? Ya que Bianca no podía hablar con voz femenina, o sea, a Abel no le salía la voz de trapo. Solamente le salía la voz a Natsumi y a Flora. Natsumi dice, curiosamente nadie sospecha de Flora, ¿verdad? Ni siquiera has cambiado tu voz, le dice Flora. No tengo ninguna habilidad especial como la señorita Natsumi, pero he estado viajando sola con mi hermana durante mucho tiempo. Tal vez he adquirido alguno de los hábitos de mi hermana o algo así, y está conectado a mi feminidad. Natsumi dice, medio. Bianca dice, tienes mucho margen de maniobra que perder, ¿no? Natsumi dice, Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas de... Natsumi dice, Bianca, ¿por qué no descansas un poco? Después de todo, este tiempo nunca te he visto dormir. Flora dice, sí, pero ¿de qué está hablando la señorita Natsumi? Tampoco la he visto dormir, ¿eh? Ahora que lo menciona, tampoco recuerdo haber visto a la señorita Bianca durmiendo. Tratando de reírse del punto de Subaru, Flow se sorprendió cuando se dio cuenta que no era gracioso. Abel se rió disimuladamente, ya que no intentó participar. Ya después que estaban por dormir y toda la vaina, ¿no? Natsumi ya dice, ¿no estás cansado la forma en que vives? Bianca dice, ¿es eso lo que estás diciendo? Abel frunció el ceño a Subaru, ¿no? Bianca dice, es especialmente patético que no te des cuenta, ¿no? Pero te perdono, continúa al menos. Natsumi dice, no tienes que decírmelo, seguiré viviendo. En cuanto a ti, Bianca dice, cerrar ambos ojos es entregar el derecho a la vida y la muerte al otro. No me temo lo suficiente a la ligera como para permitir que eso suceda ni por un momento. Bianca dice, no socaves la atención, como estoy seguro de que antes has dicho. Bianca entonces menciona, hay movimiento. Natsumi dice, y así se levantan, y un soldado habla y dice, así que aquí es donde está la compañía ambulante. Abran, es un mensajero del ayuntamiento. Natsumi dice, espera un minuto, señor. Soldado dice, jaja, no me hagas reír, no estoy esperando, soy un soldado aquí. Entonces el hombre con 2 espadas en la espalda y un rostro retorcido de alegría mientras ocultaba sus violentos impulsos, era Yamal, un rostro que Subaru había visto. Yamal dice, no te asustes, no te llevaré y te comeré. Yamal chasqueó los dientes a Subaru, quien involuntariamente se atragantó y se puso rígido. Yamal, con un parche en el ojo sobre el ojo derecho, miró alrededor de la habitación con su ojo de barco y no ocultó su actitud con... Miró a Tarita y los demás en ropa interior, que habían tardado en reaccionar. Yamal dice, ya veo, tenemos gente hermosa aquí. Cuando escuché al jefe del Estado Mayor hablar de eso, pensé que estaba exagerando. Natsumi dice, soldado, ¿qué puedo hacer por ti? Yamal dice, te estoy hablando ahora mismo, mujer. La situación era tensa, ¿no? Natsumi se pellizcó su boca y Yamal rápidamente agarró su cuello con su mano. La mano de Yamal agarró rápidamente el cuello de Subaru, pero esta vez no con intención de romperlo, sino con un toque suave para evitar que hablara. Después de todo, Yamal, a pesar de su apariencia y mala actitud, era muy bueno en lo que hace. A partir de ahora, probablemente era la persona más hábil que Subaru había visto en el Imperio. Aunque aterrador y fuerte son 2 cosas diferentes. Yamal dice, tienes una mirada bonita y desafiante en tus ojos. A mí también me gustan tus ojos, son como a mí me gustan. Natsumi dice, me siento halagada por el cumplido, ¿no? Yamal dice, también me gusta el hecho de que no hables demasiado. ¿Qué tal si te invito a mi habitación esta noche y...? El rostro de Yamal estaba cerca de Natsumi y la miró con ojos lamiendo. Había recibido invitaciones de este tipo antes, pero siempre había podido evitarlas con una sonrisa. Pero cuando es un soldado imperial, es difícil esquivarlo. Yamal dice, Y así, Yamal dirigió su atención a la ventana y vio una figura parada allí. Yamal dice, así que esta es la princesa bailarina de lo que he oído hablar tanto. No es de extrañar que estés tan decidido a lograrlo. Bianca dice, Yamal dice, eres una mujer de piel gruesa, a diferencia de eso, está bien. Yamal dice, regocíjense, animadores viajeros. Los invitaré a todos a un banquete en el ayuntamiento. A Sir Osman, general de 2ª clase que dirija esta ciudad.
¿Le gustaría eso? Natsumi dice, sí, el general de segunda clase quiere que... Yamal dice, ¿no es un honor que un artista viajero sea invitado a unirse al general imperial de segunda clase? Natsumi apretó los dientes y los puños. Yamal dice, de ninguna manera, no me van a rechazar, ¿verdad, animadores viajeros? Natsumi dice, eso. Flora dice, por supuesto que no, esperábamos llevar la canción y el baile a los soldados imperiales. Es el verdadero significado de la palabra. Yamal dice, buena respuesta. Buena respuesta me gusta, dice. Yamal dice, prepárense para ir, los llevaré al ayuntamiento. Natsumi dice, ¿qué? Si nos han llamado, nos gustaría, jajaja, no te preocupes, dice Yamal. Nos han dicho que definitivamente los traigamos, ese también es nuestro trabajo, puedes cambiarte de ropa como quieras. El banquete del general es esta noche, nosotros los soldados humildes solo podemos esperar más después de mañana. Así que tómense su tiempo. Flora dice, entendido, vamos, todos prepárense, no queremos hacer esperar a los soldados, hagamos esto bien. Natsumi dice, Flora dice, esto está tan impropio de usted, señorita Natsumi. No es digna de sangre y lágrimas. Sí, tienes razón, dice. Aquí tú y Bianca prepárense, especialmente porque Bianca es una idiota que no puede hacer nada más que bailar. Aprovechando que Abel no podía hablar, Subaru ofrece una evaluación mordaz de Bianca, ¿no? Flora dice, no tiene que atreverse a mover su trasero, señorita Natsumi. Natsumi dice, hemos logrado colarse. Es un narices, pero... Dentro del edificio, Subaru se rió entre dientes mientras miraba el mapa en su mente. La operación frente a Takeru progresaba inesperadamente sin problemas. Natsumi dice, tendremos que llevar a cabo la operación esta noche. Necesitamos ponernos en contactos con el mundo exterior desde el interior del ayuntamiento. Natsumi dice, no sé lo que estás pensando, pero Bianca no es de fiar. Natsumi dice, incluso si te puedes perder a la fiesta de beber por enfermedad, no puedes evitar la invitación después, ¿verdad? Natsumi piensa que debe concentrarse en el plan y no pensar en los demás. Natsumi pensaba que ya no podía quedarse ahí mucho más tiempo. Y así ya se dirigen, ¿no? Natsumi dice, lamento haberte hecho esperar, he estado un poco nerviosa. Soldado dice, no te preocupes, acabo de tener a alguien con quien hablar. Natsumi dice, ¿alguien con quien hablar? Soldado dice, entonces eres la bailarina que fue invitada al entretenimiento de la noche. El corazón de Natsumi se congeló cuando vio una cara allí que definitivamente no quería ver. Natsumi dice, Soldado dice, ¿te pasa algo? Te ves sorprendida. Vamos, no te voy a comer, dijo. El soldado dice, ¿qué? ¿Hiciste algo, Top? Así es, Subaru llega y comienza a hablar con el soldado y al parecer había otro soldado y ese soldado era Top. Top dice, lo hice, tonterías, no hay nada que pueda hacer. Quiero decir, mis heridas son tan graves, he estado postrado en cama durante mucho tiempo, apenas he podido caminar. El soldado dice, yo también veo eso, entonces es como si viera tu cara fisiológicamente. Toug dice, eso también es bastante doloroso. Natsumi estaba preocupada. Entonces Toug dice, tú, en serio, ¿qué te pasa? ¿Nos conocemos de algún? O Natsumi dice, no, lo siento, solo es. Simplemente no me siento bien, dijo Natsumi. Natsumi dice, estoy un poco asustada. Toug dice, ¿asustada de mí? Natsumi dice, tú también, odio decir esto, pero me trajeron aquí con demasiada fuerza. Toug dice, cuando dices que te obligaron a traerte aquí, ¿quién fue el que trajo a estas personas aquí? Soldado dijo, pensé que fue el soldado de primera clase. Toug dice, Yamal, eso tiene sentido entonces. Bueno, lamento asustarte, chica. Natsumi dice, sí. Toug dijo eso disculpándose con Natsumi, ¿no? Y Toug se rasca la mejilla con los dedos. Toug dice, yo no diría que es un mal tipo, Yamal tiene mala boca y personalidad y no es muy inteligente. Sin embargo, no quiere ser un mal tipo. Natsumi dice, jaja. Toug dice, si pudieras, podrías tener la mente abierta y perdonarlo. Parece que va a ser mi cuñado, su hermana es tan angelical, pero no se parece en nada a él. Pero aún así ella es mi prometida. Natsumi sonreía nomás. Entonces aparece Yamal y dice, oye Toug, ¿por qué andas? Toug dice, ¿me encontraste? Yamal dice, ¿te encontré? El tipo con el agujero en el estómago necesita descansar, le dijo Yamal. Toug dice, no confío en ti, confío en ti. Eres sorprendentemente diligente y haces bien tu trabajo. Pero si trabajas con diligencia, algunas personas todavía lo arruinarán, ¿verdad? Yamal dice, eso es lo que quiero decir cuando digo que no confío en ti. Yamal dice, eres una chica de feria, ¿no? Eres la que más me gusta de todas. Oye, si no te invitan esta noche... Toug dice, me estás asustando con tu actitud. Después del comentario picante de Yamal, Toug, quien detuvo la mano de Yamal de todas las personas, agarró la muñeca de Yamal y le dio otro no mientras su mejilla se contraía. Toug dice, me estás asustando con tu actitud, ¿qué no ves que hasta esta chica está asustada? Yamal dice, no hay nada que pueda hacer al respecto, no sé por qué me estás interrumpiendo en primer lugar, de ninguna manera tú con esa mujer. Toug dice, no bromees sobre eso Yamal, me refiero a tu hermana, lo sabes, ¿verdad? Yamal dice, es complicado para un hermano que le digan que su hermana es su único amor.
Touk dice, cualquiera que sea el caso, pongámonos en marcha, de todos modos no podremos asistir a la fiesta de hoy. Yamal dice, eso no quiero decir que esté cansado de tratar de encontrar una salida. Touk dice, no es como si estuvieras aburrido. Seguro, absolutamente vendrá de ahí. Touk dice, por cierto, ¿cómo te llamas? Natsumi estaba en silencio. Por favor, dímelo, le dice Touk. Natsumi Swarch, ese es mi nombre. Touk asintió con la cabeza, se acarició la barbilla y dijo, Capítulo 24, la arrogancia carmesí. Ya después se van al banquete, ¿no? Un soldado dice, el banquete está listo, es hora de que vayan. Pasaron la inspección, recibieron miradas curiosas y amorosas, y fueron conducidos al salón de los banquetes. Tarita-san, dice Tarita-san. Y entonces hay una voz que se escucha y dice, ya que Tarita estaba nerviosa, obviamente, ¿no? Estaba preocupada, estaba estresada, obviamente. Entonces una voz dice, no hay nada de qué preocuparse, mírame. Era una voz que sonaba terriblemente arrogante, pomposa, pero llena de excesiva confianza. La voz dice, escuché que ustedes van a realizar un gran baile y una canción. En el salón donde se estaba preparando el banquete, Subaru y los demás fueron recibidos por casi 30 hombres fuertes. Se le dijo que ningún soldado iba a entrar, por lo tanto, esta gente debe ser supuestos oficiales y soldados. En medio de todos estos generales, un hombre sentado en una silla en el otro extremo los llamó. Subaru dice, ¿es ese Sir Osman, el general de segunda clase? Sir dice, ahora tenemos un problema complicado. Hemos estado escondidos en la ciudad, sintiéndonos más y más deprimidos cada día. Por eso hemos organizado esta fiesta. Ya saben cuáles son sus roles, ¿no? Natsumi dice, sí señor, estamos muy honradas de ser invitadas. Un soldado dice, ¿por qué no te arrodillas? Estás frente al general de segunda clase. Sir dice, espera. No te pongas tan nervioso. Este lugar fue abierto para beber y festejar. Lo que queremos de aquellos que se ganan la vida en las artes no es la etiqueta, sino la comodidad. El soldado dice, sí, lo que usted diga, general. Y Sir sigue hablando, ¿no? Ni siquiera flaqueas ante el espíritu de un guerrero. Pareces tener mucha confianza en tu danza, pero tu primera impresión no es buena. Espero que lo revierta. Natsumi dice, gracias por su generosidad. Por favor, no se preocupe. Y Natsumi se presenta, ¿no? Dice, me complace presentarme. Desde el otro lado de la gran cascada, la hermosa princesa bailarina, con su lustroso cabello negro que se traga la luz del sol, su hermosa piel blanca, bendecida por los espíritus y su suprema belleza que haría que un ser celestial se pareciera a uno. Ella estará bailando grandiosamente esta noche. Entonces las miradas penetraron a las chicas. El impacto de Sir mirando directamente a los ojos de Bianca fue grandioso. Quizás fue el hecho de que estaba dispuesto a tomarla como un halcón porque originalmente había mostrado una actitud tolerante hacia ese lado. Natsumi dice, por favor, si podía darnos la oportunidad de realizar nuestro baile de la Mahime. Agachando la cabeza, Natsumi lo hizo por cortesía. Asimismo, Flow inclinó la cabeza y levantó su respectivo instrumento para pedir permiso para comenzar el festín. En respuesta, Sir negó con la cabeza, y Natsumi intercambió con una mirada con Flow. Luego asintieron con la cabeza del uno al otro, estando listos para tocar. Natsumi dice, esta noche les presento el baile del final de la gran cascada, el hogar de nuestra princesa bailarina. Por favor, disfruten de este baile desde el fin del mundo hasta el contenido de su corazón. Después de todo, la canción y el baile no eran de este mundo, sino del mundo de Subaru. Y comenzó, ¿no? El baile. Era una princesa encantada, que encantaba a los demás con su belleza mientras su baile era fluido. Un baile de fuego. Un baile intenso, un baile apasionado. Por lo que probablemente no había necesidad de las herramientas de la canción y el baile de otro modo. Entonces las danzas comenzaron. Las danzas de la princesa danzante los deslumbraron. Les quemaron la garganta y les dieron sed de amor. Naturalmente inclinaban sus tazas con más frecuencias y más rápido. Sus mejillas se enrojecieron por completo. Sir, el general de segunda clase que estaba tratando de curar el entumecimiento de su médula espinal cerebral, fue quien bebió el vino a un ritmo particularmente rápido. Cuando su juicio era robado por el sake y el baile, cometía errores que normalmente no cometería. Por ejemplo, cometió el error sin precedentes de ceder a su deseo de ver una danza de espada y entregó su espada a la petición de la Mahime. Y entonces Bianca, con una voz gruesa, dice: has perdido, Sir Osman. Y le apunta su espada a su cuello, ¿no? Y la voz incuestionable de un hombre saliendo de la boca de la princesa bailarina Sir Osman el mujeriego tenía ojos que no podían escapar de su euforia. ¡Lo he logrado!, gritó Subaru para sus adentros, confiando en la victoria, ¿no? O sea, sí, adentro de Subaru, él mismo dijo: lo he logrado.
Abel dice, en el banquete neutralizaremos a todos los generales restantes en la ciudad. Y así Abel dice, repito, Sir Osman, han perdido, ríndete ahora y haz que tus hombres se desarmen, de lo contrario, tu copa se llenará de sangre, no de vino. Sir dice, bailarina, ¿tú no lo eres? General dice, oh, bandidos, no tienen ningún derecho. Kona dice, lo siento, pero la jefa me dijo que protegiera la cara de Abel. Y así comienza la pelea épica, pues, ¿no? El soldado dice, deja de reír, ¿crees que puedes detener a los soldados imperiales con ese nivel? Subaru dice, Abel. Y comienza la batalla, ¿no? Flow dice, no puedes matarlo. Comienza la batalla, ¿no? Abel casi pierde la vida ya que fue atacado con una espada que rozó la parte superior de su cabeza. Con un aleteo, el cabello negro trenzado de Abel se deshizo y se extendió. El cabello de la Maihime fue reemplazado por la de Abel. Abel dice, general de segunda clase, es que estos chicos ahora. Sir dice, detente, no me desobedezcas. Sir dice, si hago lo que dices, puedes garantizar la vida de mis sombras. Abel dice, eso también depende de tu actitud, cobarde. Sir hace, maldición. Abel dice, te escucho, Sir Osman. Antes de que te llamaran mujeriego, te llamaban cobarde. Sir dice, un epíteto impropio para un soldado imperial. ¿Es por eso que elegiste hacer esto? Sir sigue hablando y dice, si fuera un mujeriego y un cobarde, ¿me rendiría a una mujer a punta de espada? Abel dice, es una estratega que, a pesar de su hábil y constante uso de tropas, ha logrado pocos resultados notables en batalla, pero también ha causado un poco daño a sus aliados. Es un excelente comandante, pero carece de agresividad, por lo tanto, un cobarde. Sir dice, sí, eso es correcto, también lo soy, pero... Abel dice, ¿crees que estás confundido? Sir dice, ¿qué? Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice, tú aborreces el daño inútil, entonces decidí que tú, un cobarde y un estratega militar, no se resistiría ante esta situación. ¿Me vas a decepcionar? Sir dice, estoy desarmado, señor. Chicos, es una orden. Abel dice, esta es una sabia decisión. Abel dice, ¿con qué estás jugando? Adelante. Quema la bandera en el techo. Subaru dice, ¿qué? ¿Yo? Entonces dejan sus armas los soldados, ¿no? Lo tienen como rehenes, obviamente. Abel dice, tú, sí, tú. Subaru dice, ¿yo por qué? Porque tú eres el único que no ha hecho nada desde que empezó la situación. Los fríos ojos de Abel perforaron a Subaru, quien se señaló a sí mismo y parpadeó. Mientras decía eso, Subaru miró alrededor del pasillo. Kona, que detuvo al enemigo con un cuchillo arrojadizo. Tarita, que disparó al gigante. Flo, que no dejó que mataran al gigante, y Abel, que lo desarmó, defendiendo el castillo sin sangre. El único que no había hecho nada era Subaru, que se había caído cuando el gigante saltó. Abel dice, muévete, ni siquiera puedo hacer que se desarmen sin mi celda y los demás. Subaru dice, está bien, sí, lo siento. Y así Subaru se dirigió al balcón, encendió la bandera del imperio en el techo del ayuntamiento, la bandera del lobo y las espadas, y le prendió fuego. Aquí para demostrar que se había cumplido la caída de la ciudad amurallada de Guaral. La primera persona en notar el cambio fue Yamal, quien estaba prestando atención al ayuntamiento. Tog dice, no es que vayan a retroceder, si ese es el caso, definitivamente intentarán derribar la ciudad. Tog no entendía cómo es que harían caer la ciudad, solo con una bandera. Pensó, ¿hay otros medios? Tog dice, ¿qué pasa, Yamal? ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? De ninguna manera. Tog dice, Natsumi Swarsh, de ninguna manera, ¿eres tú? Tog dice, pensé que era imposible tratar de pasar desde el frente. No crees que solo fue una trampa, ¿verdad? Nos encontraron deliberadamente y nos inculcaron la noción preconcebida de que un avance frontal es imposible. Tog dice, oh, no. Yamal dice, ¿qué carajo está pasando aquí? De todos modos, vamos de vuelta al ayuntamiento. Tog dice, idiota, detente, tú también vas a morir. Yamal dice, oh. A diferencia de Tog, Yamal desconocía la identidad de quien había quemado la bandera, ¿no? Yamal dice, me estás asustando, sigue siendo un soldado imperial, Tog dice, no puedes obtener victorias y vida siendo orgulloso. En su mayor parte, lo sabes, el ayuntamiento está muerto. Los generales de segunda clase están muertos. Los de Chudra entrarán en la ciudad en poco tiempo. Yamal queda en silencio. Tog dice, si no salimos de aquí, no tendremos otra opción que morir con valentía. Tog dice, ¿ves ese agujero en la pared que acabo de tapar? Voy a atravesarlo. ¿Y tú? Yamal dice, ¿quieres que vuelva a avergonzarme de mi vida? Tog dice, si estás vivo tendrás la oportunidad de enjuagar tu vergüenza, pero si mueres, eso es todo. Por eso ya me voy. No puedo pelear, no creo que pueda ganar. Yamal vaciló un momento, luego maldijo y siguió Tog. Tog dice, supongo que te recordaré como Natsumi por ahora, chico del cartel de la guerra. Tan pronto como se dieron cuenta que la bandera imperial había sido quemada, y el ayuntamiento había caído, los soldados imperiales obedecieron inesperadamente su llamado a la rendición. Bueno, eso fue una gran hazaña, Natsumi, le dice. Subaru dice, mi celda. Y así llega la gente de Chudra, ¿no? Subaru dice, pero con tanta gente, ¿fue difícil enfrentarse cara a cara? Mi celda dice, no importa cuántos enemigos tengamos. El orgullo de Chudra no flaqueará, no existen demasiados enemigos, y si los números simples son irreversibles, pero tú y Abel lo habéis derrotado. Estoy orgullosa de ti, Natsumi.
Has demostrado valor a través de la sabiduría. No podríamos haber hecho esto. Aplaudiendo a Subaru en el hombro con fuerza, Miselda dejó una sonrisa varonil, con los pies aún en el suelo. Se dirigió hacia ellos para felicitar a Tarita y Kouna por su mayor contribución a la caída del ayuntamiento. Incluso desde la distancia, la vista de los ojos de Tarita brillando por el elogio de su hermana, la hizo sonreír. Además, Haile abrazó a Kouna, quien confirmó que estaba a salvo y que parecía un pliegue de caballo. Subaru dice, espero que el Meatia Kouna no muera así. También llega Ren, ¿no? Subaru dice, Ren. Ren sostenía su bastón de madera y miró a Subaru de arriba a abajo con sus ojos azul pálido. Sintiéndose incómodo bajo su mirada, Subaru se aclaró la garganta y dijo, ¿qué pasa? Estoy bien, ya sabes. Ren dice, sí, escuché eso. Es solo que tengo la sensación de que si te lastimaste en algún lugar, le esconderías y dirías lo mismo. Subaru dice, no soy muy confiable, ¿eh? Pero tampoco soy muy bueno con el dolor, así que reportaré incluso la más mínima herida de inmediato. De verdad, de verdad. Ren dice, eso también suena sospechoso. Subaru dice, oh, estás preocupado por mí, ¿no? Ren dice, ¿qué? Subaru dice, lo siento, no estoy en buena forma. Si es por separado, ¿Ren estaba preocupada por mí? Ren dice, sí, lo estaba. Subaru hace, ¿eh? Entonces estaba preocupada, por supuesto, dice Ren. Claro que lo estaba, no importa qué tan broma fuera el plan. Yo fui quien te hice hacerlo y sin embargo, ¿cómo no estaría preocupada? ¿Acaso soy una persona tan despiadada? Subaru dice, no, no es eso. No creo que Ren sea desalmada. Ren es cariñosa, un poco presuntuosa y un poco reservada antes de conocerte. Pero esa brecha también es muy atractiva. Subaru dice, Ren, ¿estás impresionada por...? Ren dice, no, simplemente pensé que era extraño. Así comienzan a hablar lo que había logrado Subaru, ¿no? Es su plan. Sobre que Subaru hizo su plan para que la gente no saliera, para que no hubieran bajas, pues si no hubiera mucho derramamiento de sangre y este plan fue bien efectivo. Ren dice, solo para que lo sepas, no importa lo que dijiste o hiciste, te las arreglaste para hacerlo. ¿De verdad lograste derribar esta ciudad? Y eso sin causar ninguna muerte. Subaru dice, no quería herir a nadie, también si iba a mantener el carácter incruento de la ciudad. Me pregunto si era demasiado pedir. Ren dice, no lo sé. Sorprendentemente, tú y Abel-san podrían hacer eso también. ¿Por qué te ves así? Subaru dice, no es nada, ¿de acuerdo? Ren dice, incluso con esos pechos falsos hay algo que sentir, ¿no es así? Subaru dice, es una tontería de decirlo, pero... Subaru dice, no, en este caso es un reflejo, se lo pasa a Emilia Tan, pero todavía siento que ella lo está recibiendo. Oh, Natsumi, estás aquí, escuché que fue increíble, felicitaciones. Subaru dice, oh, Medium-san, y así entra Medium, ¿no? Medium dice, todos fueron capturados por Natsumi-san y las demás, ¿no? Estoy sorprendida. Entonces, ¿dónde está mi hermana? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Subaru dice, hermana de Medium, Flora. Y Flora dice, estoy aquí, hermana. Medium dice, oh. An-chan, dice Medium. Lo sabía, An-chan no es mi hermana. Y la hermana que pensé que era mi hermana es An-chan. Flock dice, no tengo idea de qué estás hablando, hermanita. Pero pase lo que pase, todavía estoy aquí. Así que si soy tu hermano o tu hermana, no importa. Medium dice, ¿eso es cierto? Entonces tal vez no soy una hermana, sino un hermano. Flock dice, hermana. Seguimos siendo familia. Era una conversación peculiar, ¿no? Subaru dice, esto es realista, ¿no es así? Ren dice, estoy segura de que Medium también estaba preocupada por Flock. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte vestido así? ¿Toda la vida? Le dice Ren a Subaru. Subaru dice, toda la vida es una exageración, querida. No importa lo lindo que sea, esta es mi primera aparición temporal y estoy destinado a tener que volver a la normalidad eventualmente. Ren dice, ¿eso significa que todavía estarás vestida así eventualmente? Subaru dice, bueno, no tengo tiempo para cambiarme ahora. Ren dice, ya veo. Si estás buscando a Abel-san, está en la habitación trasera con el comandante. Subaru dice, estás actuando como si no me creyeras. Después de todo, la caída de Guaral fue solo una fase pasajera. Tenían que pensar en lo que seguía futura guerra civil, que sacudiría el imperio y qué tipo de posición mantendría Subaru. Y así Subaru se dirige, ¿no?, hacia la habitación donde estaba Abel, donde antes era la habitación del general Sir. Abel dice, ¿tú aún estás vestido así? Eso dijo Abel, olfateando con los pómulos, que ya se había quitado el traje de bailarín y se arremangó para ponerse un atuendo de hombre. Subaru dice, por favor, no toques mi atuendo, es más, ¿estás solo con un general de segunda clase sin escolta? ¿No hay un límite para lo temerario que puede hacer? Abel dice, por supuesto. Si él tuviera alguna intención de resistir, le habría puesto mi espada, pero él no tiene esa intención. Así es, Sir Osman. Sir dice, sí, eso es correcto, mi señor. Abel, al parecer, Abel no le dijo su identidad a Sir, pero él ya la había descubierto en el baile, ¿no? Y Subaru le pregunta si le había dicho y dice que no, él lo descubrió en el baile. Pero es conveniente si adivinaste sin necesidad de revelarlo, Sir Osman. Sígueme, no serás agraviado. Sí, si es por ti yo, Sir Osman, arriesgaré mi vida. Subaru dice, espera, ¿hablas en serio? No has escuchado sobre esto todavía, ¿verdad? Sir dice, su excelencia está junto frente a mí y me quiere. Si es así, es mi deber como general del imperio responder a su solicitud. Sobre todo, juro ser aún más leal a usted que antes. Oh, dice Abel. ¿Por qué?
¿Estabas tan fascinado con mi baile? Sir dice, bueno, fue muy hermoso, pero eso no es todo. Me sorprende que su señoría recuerde a mis 2 hombres, que maldije como nada más que una vergüenza, y usted lo haya creído después de todo. Abel dice, por supuesto, si quieres ser el gobernante de un imperio, tienes que entender la tierra. Y si comienzan a hablar, ¿no? Sir dice, absolutamente no, pero me siento realmente honrado. Subaru se había abrumado por el carisma de Abel. Abel dice, si Sir Osman lo sigue, entonces los generales debajo de él también lo seguirán, junto con la ciudad del castillo. Puedo decir que finalmente hemos reunido una fuerza mejor. Sir dice, sin embargo, es inevitable que nos falten fuerzas si nos establecemos con el resto del mundo. Y hablan sobre la capital, ¿no? Y cómo podrían pedir su rendición. Abel dice, refuerzo de la ciudad imperial. Abel dice, cierra la puerta principal de la ciudad ahora mismo, no interfieras, mensajero o no. Todos en el pasillo se sorprendieron por los ladridos de Abel. Por supuesto, Misael y las demás no podían entender las intenciones de él, ya que Subaru y los demás habían estado hablando con él junto antes, no entendía. Miselda dice, Tarita, rápido, ve y diles que cierran la puerta principal. Tarita dice, oh, hermana, ¿qué día estás haciendo? Miselda dice, inmediatamente, no deshonres el nombre de Chudra. Flo dice, jefe, ¿qué pasa? ¿Está raro la situación? Abel dice, ahora no es el momento para tus tonterías, comerciante. Sir Osma, persuade a los generales. Miselda, Luis dice, Medium dice, espera. Luis Chan, ¿qué pasó? Le dice, wow, dice Luis, te ataca. Luis, cálmate, wow, está aquí. Ren dice, Luis Chan, por favor, cálmate, ¿qué te pasa? Luis comienza a llorar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Le dice Ren a Luis. Abel dice, Miselda, Luis hace... Miselda preparó el arco, ¿no? El fuerte cuerpo de Miselda desató un tremendo golpe del cacique Chudrak. 4 flechas volaron salvajemente, empujando hacia el espacio vacío al que apuntaba Luis. Una de las flechas recordaba el golpe del cazador que había matado a Subaru en el bosque. Mientras los soldados saltaban para cubrirse y jadeaban por aire, Subaru y los demás miraban de cerca para ver si la causa de la conmoción de Luis estaba en la cortina de humo. Y se escucha una voz que dice, por eso no puedo morir, por eso no puedo matar. Una voz lánguida se escuchó en el pasillo lleno de humo. Reconoció la voz como la de una mujer. Los tímpanos de Subaru juzgaron que era una voz lenta y despreocupada, carente de emoción. Se sentía terriblemente fuera de lugar en la tensión momentánea de la situación, pero el resultado de esa voz fue poderoso. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Miselda fue envuelto en tremendas llamas y estalló en tremendas llamas. Todos quedaron atónitos ante la escena. Miselda estaba en llamas. Kona dice, mierda. Hable dice, ¿qué? Le echaron agua, ¿no? Miselda apagaron las llamas, pero ella estaba asada. Había una figura de una persona parada allí. Era una hermosa niña con la mayor parte de su piel morena expuesta. Tenía el pelo blanco plateado y un parche en el ojo que le cubría el ojo izquierdo, una cola exuberante y peluda que le salía de la cadera y una rama en la mano que parecía haber sido recogida en medio de la nada. Su rostro parece joven y falto de emoción, y en comparación con sus extremidades femeninas y onduladas, se ve terriblemente desequilibrada. Sin embargo, no cabía duda que esa linda chica fue el detonante de los hechos del día anterior. No sabían lo que hacía, lo que quería, quién era, todo. ¿Eres tú? Araquilla. Araquilla dice, la chica que estaba allí con sus ojos bien formados y afilados, el emperador que había sido derrocado del trono del Sacro Imperio de Wallachia, estaba mirando a Araquilla. Sir inmediatamente le juró vasallaje y la intimidación que se sintió justo frente a él. Pero Araquilla agitó la rama en su mano de lado a lado sin sentirse nerviosa. Araquilla dice, ¿cuánto tiempo sin verte, mi señor? Abel dice, tú también pareces respirar bien. También Chicha, con su imitación despiadada. No lo haré, es demasiado peligroso. Sir dice, Araquilla, general de primera clase. Subaru dice, ¿qué acabas de decir? Sir dice, general de primera clase Araquilla, uno de los más fuertes del imperio de los 9 generales divinos. Abel dice, ella también es la segunda de los 9 generales divinos. Eso significa que es la segunda desde la cima del imperio. Subaru dice, ¿imperio? ¿Segundo lugar? Araquilla dice, yay. Ella infló su pecho con orgullo. Miselda dice, no puedo dejar que interfieras con la victoria que agarré en mis manos. Miselda dice, voy a hacerlos retroceder, alejarlos o derribarlos, capturarlos. Araquilla dice, por más que lo intentes no sirve de nada. Subaru fue arrojado al suelo, ¿no? Mientras miraba el techo roto, su cerebro analizó la situación. Quizá fue un tornado. El tornado de Araquilla invadió la habitación. Sin hacer distinción entre personas o cosas, amigos o enemigos, Subaru apenas logró mantenerse consciente. Sir dice, no voy a dejar que la lastimes más de lo que ya está. Subaru dice, de ninguna manera, ¿verdad? Subaru exclama, Ren. Subaru dice, Abel. Abel dice, una marioneta a tu entera disposición hace un gran gesto. ¿Tú has olvidado para qué te uniste a mis filas? Dice Abel. Araquilla dice, señor, me mintió, me engañaron. Nunca lo perdonaré. Abel dice, entonces Chicha también te incitó a esto. Araquilla se acercó a Abel y luego una voz aguda sonó. Se oyó un rugido de piedras. Era Ren, que había estado escondiéndose detrás de un pilar esperando en el momento adecuado para ejecutar su plan. Ren fue tragada por el tornado pero permaneció consciente y se escondió. Araquilla hace...
Ren hace, no. Araquilla dice, oh, un demonio, eso es inusual. Ren dice, ¿eres? Araquilla dice, no te interpongas en mi camino, no quiero que mis amigos salgan lastimados. Ren dice, ¿amigos? Dice, no soy buena con la fuerza, tú también volarás. Y así comienza la batalla. Subaru protege a Ren, pero es atacado. Entonces Subaru se interpone para proteger a Ren del ataque de Araquilla. Y estaba vestido todavía de mujer con pechos falsos, maquillajes y una peluca. Y entonces protege a Ren, ¿no? Araquilla dice, qué ridículo paracaidista, ¿no? Pero no está tan mal. Lentamente abrió los ojos, había alguien detrás de él. No fue Araquilla, Araquilla estaba parada al otro lado de esa espalda. Ojos pomposos, arrogantes, rojos, que estaban convencidos de que todo este mundo se arrodillaría a sus pies. La persona que abrazó sus brazos mientras ella rebotaba sus amplios pechos y se burlaba de su rostro, que era la encarnación de la bellosa cruel. Era la persona que se suponía que nunca conocería aquí. Subaru dice, oh, Subaru se quedó sin aliento. No es necesario que digas tu nombre, tonto. Puedes llamarme por mi nombre. Mientras decía esto, Priscilla Variel sonrió con una sonrisa color sangre. Y Subaru se queda mirándola desde atrás. Entonces él se comienza a preguntar por qué ella está aquí, cuál es la razón, cuál es el motivo. A lo que Priscilla, que estaba adelante, y Subaru, que estaba detrás. Y Priscilla dice, ¿qué cara más aburrida tienes? ¿Te ha cegado la nobleza de tu señora? ¿Ves a tu señora con tal deformidad? Puedo decir por la forma en que respiras. Y así, en ese momento, Priscilla dice, Araquilla. Y Araquilla se quedaba observando a Priscilla. Y comienza a decir, princesa, princesa, princesa. Cuando Priscilla la miraba con recelo, ¿no? Y Priscilla la miraba así, desde lejos. Y le dice, cállate, eso no ocurrió. Al parecer, todos se daban cuenta que había una relación pasada tanto de Araquilla y de Priscilla por la forma en que se hablaban, ¿no? Priscilla dice, ¿por qué vienes a mí ahora? Araquilla hace, Priscilla dice, ¿crees que me iba a emocionar tanto el verte de nuevo que te iba a agarrar en mis brazos? Si lo hiciese, solo puedo asombrarme de tu ingenuidad, Araquilla dice, Prisca Sama. Y Priscilla dice, Prisca ha muerto. El tiempo ha pasado. Has ganado tu posición y sin embargo sigue siendo la misma. Araquilla hace. Priscilla dice, es una pena, hace mucho tiempo que no vengo aquí, pero ahora estás tan delgada y desperdiciada que es difícil sentir algo. Araquilla dice, no me importa lo que piense de mí, princesa. Es difícil, pero yo me he decidido. Priscilla dice, bueno, me alegro de que te hayas decidido. Puedes despertar el interés de tu señora. Dime lo que has decidido. Araquilla dice, por el imperio, voy a restaurar el lugar de la princesa. Para eso... Es un mentiroso, su excelencia. Y así comienzan a hablar, ¿no? Subaru dice, esto es malo. Abel, Priscilla. En ese momento, después de dar su declaración, Araquilla se acerca a Abel a atacarlo, ¿no? Por eso es que Subaru le dice alerta a Abel y a Priscilla. Y Priscilla dice, no hagas un escándalo por eso. ¿Quién te ha dado permiso para llamarme por mi nombre? Subaru dice, no hay tiempo. Priscilla dice, dije que no hagas un escándalo. Abel se aferra a la barandilla del balcón medio destruido y la sangre le brota de la frente. El hombre, que no mostró ningún signo de consternación ante la repentina intrusión de Priscilla, sigue erguido, mirando a Araquilla con sus ojos oscuros llenos de poder. Subaru grita, Abel. Araquilla dice, jugar. Y en ese momento Araquilla dice, su excelencia, muera. Voz misteriosa dice, demonios, me duele el brazo. Si no devuelves los golpes con toda tu fuerza, no harás daño. Y Subaru grita, Al. Y Al dice, oye hermano, nunca pensé que me encontraría contigo al otro lado de la frontera. Me encantaría saber cómo te sientes con esa ropa y lo felices que somos de habernos encontrado. Era el caballero de Priscilla. Al había detenido los ataques de Araquilla. Araquilla estaba impresionado de que este hombre haya detenido sus ataques. Recordemos que Araquilla es uno de los generales divinos, o sea que es bien poderosa. Araquilla dice, fuera de mi camino, su excelencia no puede matarme. Al dice, he venido aquí para interferir. ¿Cómo no puedo salir de tu camino? No voy a dejar que te salgas con la tuya, pero... Al dice, ¿cómo has crecido? Siempre supe que serías hermosa. Ponemos nuestras vidas en las manos del otro. Si no tengo cuidado, me harán pedazos en 10 segundos, ¿no? Priscilla dice, si la miras, es la misma de antes. Al dice, tienes razón, es mejor que los trapos a la riqueza. ¡Wow! Al la tenía difícil, cualquier error y podía morir por los golpes de Araquilla. Araquilla surcó al aire con más libertad que un pájaro y él rechazó una ráfaga de ataques de ramas con una mirada desesperada. Abel estaba colgado y Al sigue protegiéndolo. Sus ojos se enfurecen al mirar a ambos y el espíritu de lucha surge en todo el cuerpo de Araquilla. Y sin embargo, hay algo muy raro que sucede con Araquilla. La razón por la que no desencadena el temible ataque a distancia que mostró inicialmente, ¿acaso es por
Subaru dice, Priscila dice, no me mires como si me aferrara a ti, tonto. Puedes admirar tu falso buen aspecto, pero sería descortés utilizarlo para conmover a tu amante. Subaru dice, y Ren dice, por favor, ayúdanos, por favor, necesitamos su ayuda. Priscila hace, eso es algo apropiado para decir. Yo diría que sigue siendo más educada que la mayoría de la gente. Y Ren dice, sí, así es. Y Priscila dice, no te dejes llevar. Y mira, la situación ya se ha puesto en marcha. Al seguir atacando, ¡ja! Subaru pensaba que si no fuese por la intervención de Priscila y Al, ellos habrían sido masacrados. Araquilla intentó dar una patada al cielo, pero su cuerpo se agitó de forma antinatural. Algo le estaba pasando a Araquilla, y su control se vio alterado. Los ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y un grito estrangulado demostró que no se trataba de un movimiento de ataque que una persona normal no pudiera entender. Al grita, ¡el truco! Abel dice, ya me contarás lo que ha pasado después. En respuesta al fuerte tono de voz de Abel, Al voló por los aires con un salto torpe y un giro. La espada del dragón azul trazó una línea parabólica y se estrelló contra el esbelto y descontrolado cuerpo de Araquilla sin piedad. No hubo piedad. La muñeca que sostiene la espada del dragón azul se devuelve y en pico, no la hoja, se dirige a Araquilla. Priscila dice, idiota. Araquilla dice, no te metas. En el momento del impacto hay un ruido sordo que hace que Subaru quiera apartarse. El poderoso golpe de Al voló justo hacia Araquilla y ella lo recibió de frente con su brazo izquierdo levantado. El codo se partió en dirección contraria y el hueso roto atravesó la piel marrón y la sangre salpicó. Fue un golpe doloroso, pero no mortal. Detrás de su casco negro azabache se oyó un gruñido bajo de Al, con las mejillas sonrojadas por la sorpresa. Poco después el delgado pie de Araquilla le golpeó en el cuello desde un lado, haciéndolo caer al suelo con un violento golpe. Su cuerpo que rebota sale despedido por el balcón que se ha derrumbado y Al dice, ¿qué demonios? Esta vez Araquilla puso sus pies defectuosos en el suelo de llamas y iba a arrancarle la vida del cuerpo de Abel, hasta que una sombra negra salta furiosamente a la espalda de Araquilla. Esta sombra era Miselda. Subaru dice, Miselda-san. Acordemos que Miselda había sido atacada, ¿no? Miselda grita, ¡ah! Abel se había percatado de que algo estaba pasando con Araquilla, que como que estaba mal su salud, e inspiró a la moribunda Miselda a luchar con más fuerza. Subaru no puede imaginar cuántas neuronas habrá gastado en este cálculo divino en unas circunstancias tan repentinas y aparentemente irreversibles, pero aún falta un paso más. Y así comienza la batalla, ¿no? El impacto de la rama cortante le quitó a Miselda el cuchillo de la mano. ¡Pum! Había un impacto entre los dos. Y un momento después, la rama se clavó en su torso desarmado. Atravesó impunemente el cuerpo de Miselda, arrancando órganos vitales y obligando a la poderosa amazona a morir. Y Miselda dice, con esto, ahora. Y Araquilla dice, ¿dónde estás mirando? En ese momento que la conciencia de Araquilla se desprende y se da cuenta de que ha eliminado un obstáculo, los ojos de Miselda brillan con la espuma de la sangre en las comisuras de la boca. Y entonces con ambas manos, agarró la mano derecha que sostenía la rama de Araquilla, lo agarró con fuerza y evita que se mueva. Priscila dice, conserva tu corazón a toda costa, chica demonio. Tus súplicas han provocado el golpe de tu señora. Priscila se acerca a Araquilla desde atrás. Araquilla siente la presencia de Priscilla que se acerca, y entonces lanzó el alto cuerpo de Miselda que se agarró a su brazo y lo estrelló contra el enemigo que tenía detrás, pero no pudo hacerlo porque sabía quién era. Araquilla dice pring y Priscilla dice, te lo dije Araquilla, te dije que estuvieras preparada antes de volver a encontrarte con tu ama. Así que ellas tienen un pasado, no hay promesas y toda la vaina. Entonces un golpe de la espada carmesí le alcanzó en la espalda y su cuerpo cayó al suelo. Miselda, que la había agarrado del brazo y la había retenido, también participó. Los dos caen en una espiral, lanzando sus extremidades como muñecos. Ren grita, Miselda-san. Ren estaba muy preocupada por Miselda, ya que estaba muy mal herida. Ren se arrodilla junto a ella y jadeó con una mirada de determinación y puso sus manos sobre el cuerpo de Miselda. Así es, en ese momento Ren estaba usando su magia para que no se muriera Miselda, pues no. Abel dice, no es momento de hacer el tonto, dame la mano, le dice a Subaru. Subaru dice, sí. A lo que Subaru menciona, has sobrevivido, supongo que es mala suerte, ¿no? Y Abel hace, parece que a ti también te queda mucho filo en tu odiosa boca. Las mejillas de Abel se tuercen mientras sigue hablando y Subaru se agarra a la cortina y tira de él. O sea, Abel se estaba cayendo, pues, ¿no? Y Subaru se va a ayudarle, pues, ¿no? Entonces Subaru dice, no solo Miselda-san, un gran número de heridos yacen en el suelo atrapados en la tiranía de Araquilla. Araquilla había hecho su desmadre. Y Subaru dice, vamos, sube aquí. En ese momento que Subaru ayuda a levantar a Abel, se cae y se golpea con su trasero, ¿no? Y Abel dice, fue una gran causa, te felicito. Subaru dice, cállate. Abel dice, no hagas lo que quieras, tonto. ¿Quién crees que manda aquí? Priscila escuchaba. Abel habla y dice, lo siento, pero creo que tienes el control en esta situación, Prisca Benedict.
Y Priscila dice, desgraciadamente, Prisca Benedict fue derrotada en batalla y murió en vano. Ya no estás bajo la tumba, pero hablas de esta manera. Abel dice, ya veo, entonces, ¿quién eres y cómo te llamas? Priscila dice, mi nombre es Priscila Barriele. Ese es mi nombre, recuérdalo bien, Vicen Abeliux. Priscila y Abel se miran, los dos bandos intercambiaron una tormenta de miradas con una presión que podría haber sido de fuego o de rayas. Subaru estaba atrapado en el medio y tiene que mantener la cabeza baja para evitar que se lo lleve el viento. Priscila conocía a Abel y Abel conocía a Priscila. Al dice, oh, hola, ¿alguien puede ayudarme? Estoy casi al final de mi vida. El único sonido en el aire fue la patética súplica de ayuda de Al, que fue arrojado por el balcón y atrapado por una luz de cristal externa. Capítulo 26. El baile de la mesa redonda. Al dice, ¿me están escuchando? Estoy a punto de meterme en problemas. Y Subaru estaba ahí, ¿no? Y se escucha una voz que dice, no te muevas. Era Tarita, con una mirada fuerte en sus ojos llenas de intensa hostilidad. Tarita dice, muévete o te dispararé en la cabeza. Priscila dice, oh, mi cabeza, ya es bastante malo que ni siquiera pudieras llegar a tiempo con tus aliados. Las mejillas de Tarita se tensaron ante la provocación innecesaria y Priscila se volvió hacia ella con facilidad, con una actitud tan digna. Abel dice, suficiente. Abel dice, Tarita se puede usar más de lo que crees, así que déjala ir. Priscila dice, si tú lo dices. ¿Pero crees que haré la vista gorda ante esa falta de respeto? Abel dice, no lo harás, pero Priscila, ¿cuántas veces has sacado tu espada ya? Abel dice, Tarita, baja la flecha, ella no es tu enemiga. Tarita dice, esa mujer es claramente peligrosa. Abel dice, sé lo que estoy diciendo, pero no somos a quien estás buscando en este momento. La mirada de Abel se desvió hacia un lado cuando le dijo a Tarita, quien no bajó la guardia. El gesto guió su mirada y Tarita jadeó mientras diestramente movió su atención en esa dirección, manteniendo a Priscila en el rabillo del ojo. Y Tarita vio a su hermana y exclamó, oh, hermana. Ren dice, Tarita-san, por favor, llámala, grítale. Tarita comienza a gritar, hermana, hermana. Y así estaban ya todos reunidos, la situación estaba más calmada, ¿no? Entonces una vez más se reanuda la conversación entre Abel y Priscila. Y Priscila dice, plebeyo, tú, levanta esta cosa. Este tipo de ruido está acabando con la diversión. Subaru dice, sí. Subaru dice, yo me ocuparé de ese hombre, no voy a dejar de que muera, no te metas en problemas. Porque Al también se estaba cayendo, ¿no? Estaba en un apuro, entonces Subaru dijo, yo me encargo de él, voy a ayudarlo. Abel le menciona a Priscila, no vamos a llegar a ninguna parte mirándonos el uno al otro. Para empezar, ¿vas a hacer lo que dice esa cosa? Subaru dice, está bien, sin embargo, no soy tu subordinado. Entonces Subaru se va a rescatar a Al, que quedó atrapado en la luz exterior del ayuntamiento. Fue mucho más difícil de lo esperado. De todos modos, Al ya había dedicado uno de sus brazos al otro mundo. Estaba colgando de un hilo, pero con un solo brazo. Sus opciones eran limitadas. Y Al comienza a bromear con Subaru, ¿no? Le dice, esto es al amor que me refiero cuando digo que literalmente tengo las manos ocupadas, ¿no? Es más como una pata de gato. ¿Es eso una mejor manera de decirlo? ¿Cuál crees que es mejor, hermano? Subaru dice, cállate. Si vas a necesitar ayuda, no me desmotive. Y así comienzan a bromear, ¿no? Y también luego aparece Medium, que también estaba ayudando a rescatar a Aldebarán, no a Al. Subaru dice, gracias por ayudarme, Medium-san. Hubiera sido bastante difícil por mi cuenta. Medium dice, está bien. Siento haberme derrumbado en el momento crítico. Medium dice, ni tú ni yo hemos sido suficientemente diligentes. Todavía lo siento. Subaru dice, no es culpa de Medium-san. La razón por la que no podías moverte era porque estabas protegiendo a Flock-san, Utakata y Luis. A lo que Medium dice, la próxima vez no seré tan patética. Espero vernos a mí y a An-chan mañana, Natsumi-chan. Subaru dice, sí, es reconfortante escucharte decir eso, pero no creo que ustedes los deban hacerlo por más tiempo. Medium dice, iré allí y ayudaré a la dama. Será difícil llevar a los heridos si estás demasiado débil. Está bien, Natsumi-chan, te veré más tarde. Me alegra de que la persona enmascarada no se haya caído. A lo que Al menciona, esa era una chica grande y bonita, como se esperaba de ti, hermano. Estás prosperando al otro lado de la frontera, ¿no es así? Subaru dice, me estremezco porque no tengo ni idea de lo que significa prosperar. Aunque estoy de acuerdo en que Medium-san es una persona grande y bonita, y aún más importante, Al dice, ¿qué sucede, hermano? ¿Estás asustado? Te ves con un maquillaje que se está arruinando y también tu peinado. Al dice, Natsumi Schwartz, ¿verdad? Estoy impresionado con tu seudónimo y no sabía que tu hermano tenías esa ficción de vestirte como una mujer. Subaru dice, no seas tonto. Te daré la información correcta sobre Natsumi la próxima vez, pero lo más importante, contéstame, ¿por qué estás tú y Priscila aquí? Entonces Subaru, después de que ya se ponen todos en... Entonces Subaru le pregunta a Al qué es lo que están haciendo ahí. A lo que Aldebarán, Al, dice que eso no es tan importante, que debe enfocarse en cómo llegar a casa y salir de este país aterrador y peligroso. Y Subaru dice, entonces tienes la respuesta a esa pregunta, una forma de llevarnos de regreso al reino de Lunica, más allá de las fronteras del imperio. Al dice, no, lo siento, no lo sé, solo estoy tratando de hacerte ilusiones y emocionarte. Subaru dice, tú. Al dice, espera, no te enojes, para ser precisos, estoy hablando de lo difícil que es salir del imperio actual. Ya es bastante difícil entrar, pero ahora es extremadamente difícil salir. Subaru pregunta si Al conoce la identidad de Abel.
él quiere más información, ¿no? Para ponerse al tanto, diciendo que así será más útil. Mientras más información tenga, más útil va a ser. Él dice que no quiere que la princesa se enoje con él por hablar cosas innecesarias, y que es mejor que él hable con la princesa. Luego de eso, Ali y Subaru se dirigen a donde estaba Bella y Priscilla, ¿no? Ali pregunta cómo va la discusión. Priscilla dice que no muy bien. Estaban los demás, estaban Sir y sus soldados imperiales, y Conan y la gente de Chudra también se reunieron allí. Estaban en la sala de conferencia, ¿no? Había una gran mesa redonda. Kouna dice, oye, ¿estás bien, Azumi? Subaru dice, Kouna, me alegro de que estés despierta. ¿Estás herida? Kouna dice, el gran cuerpo de Howley fue útil. Para ser honesta, no me siento cómoda en este lugar, así que quiero largarme de aquí. Tarita estaba al lado de la jefa, ¿no? De la pelirroja morena, ya que ella estaba muy mal herida. Subaru pregunta sobre cómo van las discusiones, a lo que Kouna menciona que ya más o menos tenía una idea. Sir dice, señorita Natsumi, si está en problemas, ¿qué tal al lado mío? Subaru dice, estoy seguro que ya lo has notado, pero solo estoy vestido de mujer, ¿verdad? Se lo dice Zoro le dice esto a Sir Osman. Sir dice, si te haces pasar por una mujer, entonces yo también me hago pasar por un hombre. Mi idea de un hombre es comportarse como un caballero con una mujer, sin importar que se haga pasar por un hombre. Zoro dice, oye, ¿eso es ser mujeriego? Y así comienzan a hablar, ¿no? Zoro le agradece a Sir por cubrirlo allá arriba, por el peligro y toda la cosa. Y entonces entran en contexto sin pretexto. Abel dice, la ciudad murallada de Guaral ha caído, y el comandante de las tropas guarnecidas, el segundo general Sir Otomano, ha caído ante nosotros. Además, la gente de Chudrak del bosque de Bajenhei. Priscilla dice, suficiente. Incluso yo he oído hablar de la valentía de la gente de Chudrak. Aún así, somos demasiados débiles para enfrentarnos al imperio. Abel dice, eso es razonable, Priscilla. ¿Cuáles son tus fuerzas? Y Priscilla dice, no tengo mi propio ejército privado en el imperio. Aparte de eso, las únicas personas a las que puedo llamar mi ejército son un payaso con un casco de hierro, un espadachín borracho y un mayordomo cuyo único derecho a la fama es que él es adorable. Y entonces aparece Subaru, ¿no? Y dice, esperen un minuto. No me dejen atrás. Priscilla dice, ¿qué te pasa, plebeyo? ¿Estás aquí? Como la típica personalidad, pues, de Priscilla. Subaru dice, estoy aquí. Y no puedo creer que esté diciendo esto, pero es increíble mirarme ahora y no estar impresionado. La última vez que vi esto, Byakko tuvo una pesadilla por un largo tiempo. Priscilla dice, tal vez te hubiera hecho un cumplido por tu atuendo, pero ¿de verdad crees que tendrás una recompensa por levantar a Al con un trapo sucio? Subaru dice, no espero eso, pero al menos espero que me escuchen. Y para resumirlo, pues para no alargar la conversación, Subaru entra en contexto y les pide información, que así se va a poder ayudar, y cuál era el motivo de que porque estaba ahí Priscilla y Al, ¿no? Entran en contexto. Al parecer Priscilla tiene la intención de ayudar a Abel, siempre y cuando él tenga las cartas a su favor, tenga la gente a su favor, tenga sus fuerzas, tenga recursos, fuerzas, ¿no? Los generales de su lado y toda esa cosa. Es un asunto muy importante, ¿no? Ya, Subaru le pregunta cómo es que sabía dónde estaba Abel. Priscilla dice que hay un dispositivo en Rugana, que es un dispositivo que le permite ser trasladado, y que si es capaz de detectar un cambio político, puedes escapar hacia el este a través del dispositivo. El cementerio donde están enterrados los emperadores de generaciones pasadas. Subaru dice, ¿la tumba de los emperadores? Priscilla dice, ahí es donde lo llevará el mecanismo. Estoy segura de que tengo razón, Vincent. No, es más conveniente llamarte Abel ahora. Y así no se ponen en contexto, a lo que Al interrumpe y dice, bueno, princesa, te ves así, pero la verdad es que mientras te enteraste que Abel estaba en peligro, fuiste corriendo hacia Guaral y envió su dragón volador volando a toda velocidad, casi lo suficiente para aplastarlo. Ella estaba deseando verte, ya sabes. Priscilla dice, qué estúpido. No tienes derecho a pensar que puedes hablar de mí. ¿Cuándo te volviste tan superior? Sé un payaso y conoce tu lugar, le dice Aldebarán. Al dice, pero estoy seguro de que has venido a rescatarlo. Priscilla se queda en silencio. Subaru dice, ¿Priscilla vino a ayudar a Abel? Priscilla dice, tienes una mirada en tus ojos que sugiere que estás teniendo pensamientos desagradables. ¿Quieres ser destripado, plebeyo? Zoro dice, oye, no mires a la gente así con cosas desagradables. Y Abel dice, en cualquier caso, entendiste que volaré hacia el este usando el mecanismo del trono. Si ese es el caso, puedo esperar a que me una la gente de Chudra y vaya a la ciudadela. Zoro dice, ¿de verdad puedes hacer eso? Y así se ponen en contexto sobre la situación, ¿no? Donde comienzan a hablar de los generales, que son 9, ojo con este dato, son 9 generales divinos, que son los miembros más fuertes del imperio. En el reino de Lugunica son como Reinhardt o Julius. Así que necesitan que esos generales estén del lado de Abel para poder tener el apoyo de los demás soldados, la demás gente, para así levantarse y combatir y tumbarse al
al falso emperador, ¿no? Tumbarse al falso emperador con la ayuda de los generales que van a estar a su favor para ganar la guerra, el trono. Ese es el contexto de la conversación, para resumirlo. Entonces comienzan a conversar sobre los generales, sobre los nombres y a quienes estarán como prioridad principal para que estén en su grupo, para ir tras ellos, para convencerlos de que estén en su bando. Comienzan a hablar del rayo azul de Wallachia, que es un espadachín de la clase más alto y que se le ha llamado así como al santo de la espada. O sea, dicen que el rayo azul de Wallachia es tan fuerte como Reinhardt. Solo dice, recuerdo haber escuchado ese apodo antes, así que hablas en serio. Abel dice, si te enfrentas a él perderás la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. A lo que Aldebarán dice, bueno, si lo piensas de esa manera, el hecho de que pudimos vencer a Araquilla, que está en la posición segundo, aquí también fue una gran ganancia para nosotros. Recuerden que Araquilla ahorita es prisionera. Mientras ellos hablaban, Araquilla estaba amarrada, estaba siendo prisionera. Pues. A lo que Kona estaba alerta de Priscilla, ya que ella era muy poderosa y también hablaron sobre el destino de Araquilla, si iban a matarlo o no. A lo que Subaru dice que tal vez no sea necesaria matar la Araquilla. Y Priscilla le dice, ¿me enseñas el valor de la vida? ¿Crees que puedo juzgar mal el valor de la vida de otra persona? Y Subaru responde, no, tú tampoco eres todopoderosa. Puedes cometer errores, ¿no? No estoy equivocado, dice Subaru, tú también puedes estar equivocada. Priscilla dice, incluso yo puedo cometer un error. ¿Es así? Es una cosa increíble. Así comienzan a hablar, ¿no? Sigue la conversación. A lo que llega Howley y dice, escuchen, un par de soldados imperiales entraron y el general divino que estaba atrapado se escapó. Así es, mientras ellos tenían su conversación, mientras planeaban toda la cosa, y mientras Araquilla era prisionera, estaba amarrada y toda la cosa, entraron soldados del imperio, se escabulleron, tomaron a Araquilla y escaparon. Los tomó por sorpresa. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues al parecer fue Top y Jamal. La historia nos narra un poco de flashback antes de que inicie la conversación. A Jamal y Tok que estaban conversando y preguntándose qué había pasado y por qué una general tan poderosa que era Araquilla había sido derrotado y cómo. Y que no valía la pena irse contra ellos, porque si derrotaron a un general divino, que es alguien tan fuerte en el imperio, entonces ellos eran insignificantes, ¿no? Pero aún así deciden que regresarían al ayuntamiento, ¿no? Ayudar a rescatar al general y llevarse el crédito. Top comenzó a analizar la situación y se preguntaba cómo rayos que esto pasó, y se dio cuenta que Subaru era el travesti, pues era Natsumi. Todos sabemos que Top es muy inteligente, es precavido, es astuto, etc. Pero al parecer una táctica así de entrar por la entrada de la puerta del enemigo, vestida, era algo que no estaba dentro de los cálculos de Top. Fue algo imprevisto, a lo que él bajó bastante la guardia. Lo que Tok se dice a sí mismo, oh vamos, tienes que estar bromeando. Y así en el flashback nos narra la historia cómo pasaron las cosas antes de que llegara Priscilla, ¿no? Cómo vieron el dragón caer y toda la cosa. Y fueron ellos los que rescataron a Araquilla. Y al principio ellos pensaban que Araquilla había sido asesinada. Al principio Jamal quería tomar venganza y matar a todos los enemigos, pero Tok le hace reflexionar, le dice que es un tonto, que cómo va a derrotar a todos si ni siquiera la general divina pudo con ellos. Ellos agarraron por sorpresa a Howley, estaba haciendo guardia a Araquilla, pues, ¿no? Bueno, mientras ellos rescataron a Araquilla y escapaban, fueron perseguidos por gente chudra. Jamal se ofrece a hacer distraerlos, y Tok logra escapar con Araquilla. Y Jamal se queda y es interceptado y es capturado. Howley dice, qué vergüenza, incluso el arco de Howley no pudo alcanzarlo, así que escapó. No, Kona dice sí. La noticia de que Araquilla capturada había sido apresada hizo temblar la sala de conferencias. Kona dice, uno de ellos se quedó atrás como señuelo y el otro sacó al general divino. No creo que podamos terminar esto, así que deberíamos localizarlo de inmediato. Abel y Priscilla dice, no sirve de nada. Abel menciona, escucha a Kona, no sirve por lo siguiente. En menos de mediodía, Araquilla se despertará, y si eso sucede, nuestros perseguidores no tendrán ninguna posibilidad. Y si cambian de opinión y regresan a la ciudad, estaremos en problema. Déjame decirte, no hay una segunda oportunidad para esa suerte. Al menos yo diría que es imprudente prepararnos con nuestra fuerza actual. Kona hace, y a Howley dice, Kona, Abel tiene razón. Y así aceptan que bueno, ya se les escapó Araquilla y ya no pueden hacer nada y estaba de más, ¿no? A lo que Subaru menciona que si ella escapó al exterior, no hay nada más que se pueda hacer. Subaru le pregunta a Howley si estaba herida, a lo que Howley responde, ¿te preocupas por mí? Natsumi es muy amable. Kona le menciona a Subaru que hay 7 hombres muertos en el edificio. A lo que Subaru se cuestiona sobre el plan de no derramar sangre, se había ido al tacho, ¿no?
A lo que Priscila dice, así que un plan de captura sin sangre. Eso es ridículo. Eso es imprudente. Priscila dice, eso es algo muy imprudente de decir. ¿De verdad pensaste que podrías derribar una ciudad sin derramar sangre en medio de esta guerra? ¿Sin una fuerza para presionar? Subaru dice, sí, fue una idea equivocada, No, es una equivocación después de todo, hemos fallado. Priscila dice, eso es una idea ridícula. Eso es lo que estoy diciendo. Me maravilla el hecho de que incluso intentaras poner ese sueño en acción. Abel, ¿estás loco? Abel dice, no, sin embargo el plan en sí era una locura. Al principio Priscila cuestiona, le cuestiona a Abel y menosprecia a Subaru. A lo que Abel saca pecho por Subaru, ya que dice que él ha sido el estratega, y que el crédito se lo merece Subaru y que el plan funcionó. Aún así sucedieron cosas que complicaron la situación. Dice, Priscila, no te permitiré ni siquiera que tú hagas el ridículo con la idea de mi estratega. Es mi decisión, la culpa es mía. Ojo que, un dato que hay que tener en cuenta, Abel ha estado al pendiente de cómo Subaru, aunque a veces se comporta un poco digamos, inmaduro en la situación, ¿no? O su comportamiento ese de bromearse así. Abel se ha dado cuenta que Subaru es muy listo y que aunque planea cosas muy raras y extravagantes, sus planes funcionan y que siempre dan en el clavo y que tiene una suerte muy buena, una suerte endemoniada. Recordemos todas las situaciones que han pasado desde la batalla con las serpientes, desde cómo el plan, la ubicación, la información que tenía Subaru sobre el campamento y sobre el plan que funcionó en Guaral. En ese aspecto, Abel respeta a Subaru y está al pendiente y un poco precavido de las capacidades de Subaru. Aunque sabemos cómo es la personalidad de Subaru, entonces en este aspecto también, Abel también a veces lo trata muy mal, pues, ¿no? Subaru. Y lo considera su estratega. Y Abel no es alguien que se robe los créditos. A lo que Priscila dice, y Al dice, ¿qué te pasa, hermano? Le gustas mucho, ¿no? Estás recibiendo un gran ascenso. Y Subaru dice, mi posición como caballero de Emilia Tan y protector de Bianco es suficiente para mí. No quiero que me den más posiciones con los que no estoy familiarizado. Al dice, no puedes salvarlos a todos, hermano. No es un juego, como dices, hermano. Entonces depende de ti cuidar de tu vida. Priscila dice, es una farsa, ¿no? Incluso si podemos derribar la ciudad con éxito con la dedicación de tu estratega militar, sigue siendo así. El milagro de hacerse de Araquilla no durará 2 veces. ¿No podemos usar esa técnica de nuevo? Abel dice, sí, no volverá a suceder. A lo que Subaru le pregunta a Aldebarán a Al. A lo que Al dice, sí, no fui yo en primer lugar, o si fuera yo, lo habría hecho un poco más inteligente. Yo soy el que fue golpeado y caído. Pues resulta que aquí algo le hicieron a Araquilla. Es que Araquilla es una devoradora de espíritus. Comienza a explicar a Abel que tienen una tendencia a alimentarse de los espíritus en el aire y absorber su poder. Y Subaru se asusta ya que no quería involucrar a Vía con esto. Al menciona que es uno de los secretos de unas tribus en la frontera de Wallachia, pero que es tan poderoso que fue destruido y se perdió de la fama de poseerlo. Abel menciona que la enfermó de maná, que en ese momento la enfermó de maná. Araquilla es susceptible a este tipo de influencia debido a su característica de devoradora de espíritus. Sin embargo, es un requisito previo para ingerir espíritus que tengan un nivel razonable de resistencia a ellas. Si va más allá de esa premisa e intentas emborrachar a Araquilla con maná, obtendrás que ella se aturda, ¿no? Por eso es que lograron que aturdir la Araquilla. Abel menciona que usó un tesoro secreto que, ¿no? Abel menciona, ¿cómo? ¿No te diste cuenta? En el ritual de sangre rompiste el anillo para romper el cuerno del Gina. Ese es el indicado. Abel menciona que pisó el anillo oculto, ¿no? Y que cuando lo rompió, el maná que contenía tardó un poco en inundar y llenar el área. Prácticamente emborracharon a Araquilla de este maná, una sobredosis de maná, ya que ella absorbe a los espíritus y el maná que está a su alrededor. Entonces es así como ella estuvo media rara en la combate y la agarraron de imprevisto y todo, ¿no? Subaru se sorprende ya por la flexibilidad cognitiva que tiene Abel, ya que incluso en una situación complicada logró idear ese plan y aplicarlo a Araquilla. A lo que Abel menciona que siempre está preparado y que nunca sabía cuándo Araquilla se volvería contra él. A lo que Priscila dice, solo tienes una oportunidad de usar tus artimañas. A lo que Priscila dice, no puedo creer que seas tan tonto como para aceptar el plan de un estratega militar de ensueño para una invasión incruenta en una ciudad fortificada. De esta manera no puedo aconsejar a tus colaboradores que te apoyen. Subaru dice colaboradores. Priscila dice, no estoy aquí para ayudar. No te tomes en serio mis divagaciones de payaso. Subaru dice, oye, el mundo está hecho a tu medida, ¿no? Priscila dice, el propósito de mi visita es restaurar al emperador a su antiguo trono, si no, recibiré un flujo constante de visitantes molestos. Abel dice, no tengo que decírtelo, los asesinos no fueron enviados por mí. Priscila dice, ni siquiera lo sospecho, por eso me tomé la molestia de venir aquí. Sería más exacto decir que hice que mis alas me llevaran. Subaru dice, ¿vinieron tú y Al desde el cielo? En el gran dragón volador? Me asustó muchísimo, ¿saben? Al igual que el dragón de agua de Prestiel.
Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Priscila se burla un poco de Subaru sobre su maquillaje, ¿no? Para que no lo arruine. Subaru dice que si arreglas tu maquillaje en esta situación, tu cabeza no está bien. Subaru menciona, pero si tú quieres que Abel vuelva al trono, entonces vas a cooperar con nosotros. Y Priscila menciona que solo apoyará le va a ayudar siempre y cuando él tenga las cartas a su favor. Abel dice que va a recuperar el trono y que esa opinión y lo que va a hacer no cambiará. Priscila menciona de quién fue el plan de que expulsaron a Abel. Abel dice que está seguro de que fue el visir Bersex quien hizo el dibujo. Abel menciona al visir Bersex. Sir dice tonterías. El general Chicha, al parecer Chicha Gold es alguien poderoso obviamente y también es la mano derecha de Abel. Fue él quien lo traicionó. Así es, recuerden, Chicha Gold es la mano derecha de Abel y fue él quien lo traicionó, lo expulsó, etc. Y todo lo que ha pasado, ¿no? Y que es gracias a un dispositivo de transferencia de que Abel pudo escapar. Y gracias a uno de los mismos generales divinos, Ghost Larfon. Y así comienzan a entrar en contexto con diferente información. A lo que Abel dice, segundo general Sir, muéstrame el mapa. Abel menciona a Rukgana, que es la capital imperial, y que debe ser recuperada, y que está en el centro del imperio. Solo se sorprende ya que Wallachia parece bastante grande. Entonces el plan es asegurar a los 9 generales divinos que estén del lado de Abel. Abel menciona, los generales son Cecilus Segmund, el Rey Azul, Araquilla, la Devoradora de Espíritus, Olvar Dunklen, el Maestro Vicioso, Chicha Gold, la Araña Blanca, Ghost Larfon, el Caballero León, Groby Galmen, el Lanzador de Conjuros, Jorna Misrek, el Pintado, Moguro Hagane, el Hombre de Acero, y Madeline Etcher, la General Dragón Volador. Abel deja en claro que el ganador de esta batalla será el que consiga más de los generales divinos, de los 9 generales divinos. Y así es como va a ganar la guerra, y es una condición absoluta que él debe cumplir. Y ese es el plan. En la conversación hay unos altibajos en las posturas, ¿no? Ya que Subaru se molesta porque dice que si va a dar información que no omita nada, que no asuma como que todos a su alrededor saben la información que tiene. Y que si él habla, suponiendo que los demás lo saben, solo se verá como un tonto. A lo que Abel le responde, lo tomaré como un consejo y lo ignoraré. Expresa tu pregunta. Al parecer Abel menciona que uno de los generales, Ghost, no se sabe si está vivo o muerto. Y que él estaba del lado de ellos, ¿no? Pero al parecer no sabe si está bien muerto. Y hablan sobre que hay enemigos que los puede atacar y cortar la cabeza. Subaru dice, hay que ponerlos de nuestro lado, ya que en un principio se asumió que debían matar también a los 9 generales divinos, uno que otro, ¿no? Pero el plan de Subaru es que los ponga de su lado. Entonces comienzan a hablar y dicen que los 9 generales divinos están esparcidos por toda la capital imperial. Subaru dice, me hablaron de un general divino que es tan poderoso como Reinhardt y se llama Cecilus, ¿verdad? Entonces es un punto fijo. Si podemos hacer que él esté de nuestro lado, podemos convencer a los demás, o algo así. ¿No es así como se decide? Abel dice, es cierto que si aseguramos la victoria, pero el problema de nuestra fuerza se resolvería de inmediato con ayuda de él. Abel menciona que mientras más de los 9 generales divinos tengas bajo tu estandarte, más generales se unirán a tus fuerzas, ¿entiendes? Solo dice, sí, lo entiendo. Entonces, ¿por qué no vamos tras el más fuerte del imperio? Abel dice, bueno, no cabe duda que es el más fuerte del imperio. Sin embargo, hay un problema. Subaru dice, ¿hay un problema? Abel dice, no es muy popular. O sea, el plan de Subaru consistía en ir tras el general más fuerte del imperio. Y él pensaba, asumía que si era el más fuerte del imperio, todos los demás lo miraban y que lo seguirían por tener al general más fuerte del imperio. Pero como decía Abel, no es muy popular. Que aunque sea el más fuerte del imperio, no tiene autoridad, digamos que él no podría hacer nada y que la gente no lo apoyaría a él solo por él, porque es la típica persona que corta a la gente, a los que Subaru se asusta, que no se puede poner a alguien así en una posición de general. Aldebarán dicen, bueno, ese es el camino del imperio, ya sabes. Preguntan sobre Sir, a Sir le pregunta su opinión, qué piensa, y él menciona que Cecilus Dono es la piedra angular de la defensa nacional y el símbolo de la fuerza del imperio, y que es la encarnación de su fuerza y su forma de ser, pero que lamentablemente es humanamente desinhibido, amigable y tiene un comportamiento alegre y agradable que nunca cambia para nadie, en general. ¿En general? Sir dice, muchos generales le temen a Cecilus Dono porque él es un monstruo incomprensible y con el que es imposible comunicarse en un nivel más profundo. Creo que su excelencia tiene razón en su evaluación. Lo que Subaru queda pensando. Priscilla dice, no voy a permitir que seas tan arrogante como para intentar apoderarte del yo de los 9 generales divinos e inclinar la balanza de un solo golpe. Incluso si giras la cabeza como un payaso, ganaste de no ser capaz de encontrar un buen ayudante. Solo dice, cállate, no me culpes por su falta de popularidad. Se refiriéndose a Abel, ¿no? Si el emperador y los generales no son populares, no es de extrañar que se haya convocado un golpe de estado. A lo que Abel se molesta, dice, ¿cuántas veces has repetido eso? No creas que tu falta de respeto será pasado por alto para siempre. A lo que en ese momento llega Flock y dice, señorita Natsumi, los demás también.
Comienzan a hablar. Abel pregunta, ¿y qué hay del curandero? Flock dice, ¿estás hablando de la esposa del esposo Kun? Abel dice, ¿y quién más sería? ¿Crees que hay alguien más en este lugar que puede usar magia curativa? Flock dice, no, no es eso, sino que te refieres a las personas como si fueran cosas. Flock le da un sermón diciendo que debería decir las cosas de una manera que haga que le guste y le agrade a los demás, que cuando lo llaman, las cosas irán mejor si es consciente de ser amigable. Abel dice, ese sentimiento con el comportamiento respetuoso de los hermanos hasta ahora no es muy convincente. Subaru dice, considerando lo lejos que hemos llegado, ¿tienes derecho a decir eso? Entonces, Flock-san tiene el mismo derecho, ¿no? Abel dice, no lo sé, pero tengo curiosidad por saber sobre las aventuras de los hermanos. Bueno, Flock informa que Ren ha colapsado por la fatiga, ¿no?, de estar curando. A lo que Al se sorprende. Dice, ¿esposa? No pensé que la había visto antes, pero la chica del hermano también está aquí. Solo dice, ¿te refieres a mi chica Emilia Tan? No, ella no está aquí. Qué reconfortante sería tenerla aquí. Y por otro lado, no creo que quiera que ella esté aquí. Al dice, un momento. A la que se refieren como esposa no es tu chica, ¿eh? Solo dice, te lo digo. Lo hacemos para pasar por una cuestión de conveniencia. Si soy honesto, he decidido cuidarla también pase lo que pase. Al se queda pensativo. Priscila dice, tú que eres comerciante, ¿también eres uno de los subordinados de Abel? Flo dice, no, no lo soy. Mi hermana y yo estamos en condiciones de trabajar con el esposo Kun y el jefe del pueblo Kun. Pero creo que es apropiado llamarlo mi nuevo amigo. Priscila dice, oh, un amigo, No sabía que estabas haciendo amigos, le dice a Priscila a Abel, que no sabía que estaba haciendo amigos sin su conocimiento, que parece que el trono del emperador de Wallachia se está volviendo mucho más fácil de desocupar. A lo que Abel menciona, no seas sarcástica. No recuerdo haber sido amigo de ese hombre. Flo dice, ¿de qué estás hablando, jefe del pueblo Kun? Hemos pasado juntos por la línea de la muerte con ropa de mujer. Abel dice, ¿eres un amigo si han pasado juntos bajo la línea de la muerte? Si ese es el caso, entonces cada soldado imperial es mi amigo, y el que ha pasado por la línea de la muerte más cercana a mí es mi enemigo. Subaru dice, de todos modos, Flock-san trajo buenas noticias. Me gustaría tener más buenas noticias sobre la economía aquí también. Y sí comienzan a hablar, ¿no? Flock dice, quiero que la señorita Kauna y la señorita Hanley vengan con nosotros. Abel y Natsumi también están aquí. Después de ser llamado por Flock, Subaru y los demás abandonaron la sala de conferencias y fueron al piso superior del ayuntamiento, en el espacio donde estaban reunidos los heridos y que parecía un hospital de campaña. Quien saludó a Subaru y a los demás fue Miselda, quien le había cortado el pelo negro quemado. Miselda le agradece a Subaru y a los demás, ¿no? Sobre todo a Ren por salvarle la vida. Miselda le agradece a Subaru por haber tomado la ciudad de Guaral, ¿no? Y que admiraba su trabajo. El motivo por lo que lo reúne es porque, como Miselda estaba herida y toda la cosa, les dice que va a nombrar un nuevo jefe de Chudrak y que el puesto se lo otorgará a su hermana, Tarita, ya que ella no podía cumplir con sus deberes al máximo por la condición en la que estaba. Capítulo 30. Este es el capítulo que les va a doler. Autoproclamado héroe Natsuki Subaru. Capítulo 30. Autoproclamado héroe Natsuki Subaru. Tarita dice, hermana, eso es imposible. No hay forma de que pueda ser la jefa. Miselda dice, Tarita dice, es porque eres mi hermana, no tengo la capacidad para hacer eso. Tarita estaba molesta al parecer y estaba de miedo también, ¿no? Incapaz de aceptar el hecho de que Miselda había perdido su pierna, estaba incluso más molesta que la misma Miselda. Ren dice, no era lo suficientemente fuerte. O sea, en contexto, Miselda había perdido la pierna, pues, y Ren la curó, pero Ren se lamentaba a sí mismo de que su curación no era tan poderosa como para haberle podido recuperar sus piernas, ya que al final perdió la pierna en Miselda. Miselda le dice, Ren, no te preocupes, tuve la suerte de salir de la batalla con el general solo perdiendo mi pierna, fue con tu ayuda, y estoy justo aquí, ahora, gracias a ti. Te estoy agradecida, no tengo nada más que decir. Abel le dice a Miselda, no vas a cambiar de opinión, ¿verdad? Ya que ella estaba eligiendo a un nuevo jefe. Y Miselda dice, no lo voy a hacer. El pacto entre Chudrak y el emperador de Wallachia se mantendrá. Tendrás que preguntarle ahora las cosas a Tarita, al jefe, no a mí, sobre qué son las cosas que sucederán después. Abel dice, está bien, Miselda, has dado un gran servicio. Miselda dice, vamos, por lo menos déjame ver tu sonrisa. Ese es el deber de una mujer guapa. Abel hace, Miselda dice, eso es bueno. Y Miselda grita y dice, escuchen mis hermanas. Como te dije antes, estoy cumpliendo con mi deber como jefa. Ahora cedo el papel de jefa a mi hermana Tarita. Todos seguirán a Tarita de ahora en adelante. Este es mi último mandato como jefe. Gracias por sus votos patriarcales y su orgullo ancestral. La gente de Shudra dice, gracias. Miselda dice, pareces abatida, jefa. Tu vacilación es nuestra vacilación. Tu muerte es nuestra muerte. Tarita se queda pensativa. Después pasa un momento y Subaru dice, tengo que admitir que me sorprendió. Abel dice, tengo mucho que pensar, no tengo tiempo para molestarme contigo. Subaru dice, no estoy seguro de qué decir. Me sorprendió de que admitieras tan fácilmente que Miselda estaba fuera de la guerra. Pensé que dirías, ¿cuál es el punto de perder una pierna? Pensé que ibas a decirle que trabajara hasta la muerte por ti. Abel dice, tonterías, ¿qué sentido tiene forzarle así?
no quiero que mis hombres hagan más de lo que pueden hacer. Incluso si les ordeno que hagan lo mejor que pueda, sería ilusorio esperar que escupieran más de lo que pueden manejar. Abel dice, si hago que mis hombres hagan más de lo que están en mis cálculos, no quiero ni más ni menos de mis hombres, ya que eso arruinará mis planes y también saldrán mal los cálculos. Ay, me confundí. Abel dice, si quieres hacer más de lo que te han dicho, arruinarás tus cálculos. No quiero ni más ni menos de mis hombres, solo espero lo que está en sus capacidades. Y mi celda ha hecho su parte, entonces todo lo que puedo darles es una recompensa. Por supuesto, el trabajo que no es digno de evaluación será recompensado con un castigo. ¿Sabes lo que eso significa, no? Subaru dice, ¿eso significa que voy a ser castigado? Abel dice, si fueras mi subordinado entonces sí, ¿pero lo eres? Subaru menciona, no es que me traiga el título de comandante militar, pero no quiero ser tu subordinado. Abel dice, no eres mi subordinado, no eres mi subordinado, y por lo tanto no caes en la categoría de mérito o castigo. Subaru comienza a molestar a Abel y dice, cuando lo piensas así, entonces ¿qué eres para mí? Abel dice, algunos de ustedes tomaron la libertad de llamarme amigo, pero no lo son. Subaru dice, soy un chico tímido, así que no hago amigos fácilmente. Dada la situación actual, la persona que me llamaría amigo aquí sería una muy buena persona o un fraude. Y Flow es solo lo primero y... Abel dice, voy a continuar mi conversación con Priscilla. ¿Estás en tu elemento? Además, no deberías preocuparte por la otra chica. Subaru dice, no es necesario que me digas eso. Entonces Subaru toma un descanso breve y se va con Ren para hablar con ella. Dice, Ren, ¿es un buen momento? Ren voltea y lo mira y dice, ¿eres tú? ¿Cuándo vas a cambiarte de ropa? Subaru dice, Ren, es más importante que cambiarme de ropa. Además, me cambiaré tan pronto como termine esta conversación. Ren dice, ya veo. Entonces terminamos de hablar. Por favor, cámbiate de ropa. Subaru dice, eso es tan superficial. Y Ren dice, por favor, cállate. Despertarás a Louise Chan, que está dormida. Por favor, cuídala. Subaru dice, eso es. Ren dice, ¿o no quieres poner tanto cuidado en esta chica? Subaru dice, no quiero sonar como un idiota, lo siento. Ren le dice que está medio sombrío. Subaru dice, oh, mi culpa, mi maquillaje está desordenado y no se ve bien. Ren dice, no es desagradable, ha sido así desde que te pusiste el maquillaje adecuado. Subaru dice, Ren, hiciste un gran trabajo, nos ahorraste muchos problemas. Ren dice, también me di cuenta de mi falta de poder, para decirte la verdad, soy indigna. Subaru dice, Ren dice, no soy una desagradecida, incluso mi memoria es confusa, pero he aprendido a usar la magia curativa y me has ayudado mucho. Y sin embargo lo sé, si eso fuera cierto, esta magia no habría sido así. Subaru dice, ¿qué quieres decir con que no fue así? Ren dice, la magia curativa que estoy usando ahora es sensorial, en otras palabras, autodidáctica, aunque con la ayuda de Louise Chan he logrado ponerla en forma. Subaru comienza a pensar todo lo que ha pasado, ¿no? Que Ren usara su poder curativo era una gran hazaña, ya que había sido borrado sus recuerdos por Gula. Y todo lo que había pasado Ren, ¿no? Subaru dice, eso es duro. Ren dice, sí, no estoy segura de qué hacer con esto. Me pregunto si yo fuese la de antes. Subaru dice, ¿cómo habría sido si Ren tuviera sus recuerdos? Ren dice, sí, exacto. Con mi magia curativa de entonces, la pérdida de mi Zelda-san habría sido... Subaru dice, no creo que hayas podido hacer algo más, incluso con tus recuerdos. La magia curativa no es una panacea, ¿sabes, Ren? En ese caso Ren habría hecho lo mejor que pudo. Subaru dice, yo no fui lo suficientemente fuerte, no pensé lo suficiente, debería haber examinado las cosas más seriamente. Todo es culpa mía. Y Ren se queda sorprendida y dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto tu culpa? Entonces la pierna de mi Zelda-san, las heridas de Lou-chan y Utataka-chan, las heridas de Medium-san y Flock-san, ¿acaso todo esto es tu culpa? Subaru dice, sí lo es. Bueno, Subaru se decía estas cosas porque él tiene la habilidad de retorno, pues, ¿no? Y Subaru sigue hablando y dice, sí, lo es. No habría sucedido si hubiera sido más cuidadoso y estado mejor preparado. Ren dice, pensaste en un plan y tu plan aparentemente imprudente dio sus frutos correctamente. Fuiste capaz de mantener a los generales en su lugar y llevarlos a la ciudad sin dejar que nadie peleara, tal como lo planeaste. Subaru se sigue incriminando y dice, pero luego estaba él. Y Ren dice, ¿a quién le importa lo que pasó después? Nadie podría haber previsto lo que sucedería después de eso. La aparición de esa mujer semidesnuda y su alboroto fueron impredecibles y sin embargo, entonces, ¿por qué dices que eres responsable de todo eso? Subaru no estaba seguro de qué decir. Si le preguntaban por qué, diría que es responsabilidad suya porque él tiene el poder para poder evitar, ya que Subaru tenía de alcance el regreso de la muerte. Ren dice, ¿por qué me protegiste? Subaru dice, ¿qué? Ren dice, fue cuando esa mujer semidesnuda me atacó, derribé un pilar y cuando eso no pasó, esa mujer vino hacia mí. Tú te quedaste frente a mí. El resultado de tu dedicación sin sangre, el hecho de que me cubriste en ese momento, e incluso el hecho de que mi Zelda-san perdió su pierna, trataste de contenerlo todo por tu cuenta. No eres lo suficientemente fuerte para hacer todas esas cosas. Al principio desconfiaba de ti por ese horrible olor. Yo, Louise-chan, Albe-san, mi Zelda-san y los demás, Medium-san y Flock-san, somos seres humanos con voluntad y no tienes que respirar a través de ellos para protegerlos. Subaru dice, Ren dice, por favor, no intentes hacer algo así por ti mismo. No tienes
tienes que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y entonces Subaru se está dando cuenta que esas palabras negativas pronto terminarían con una frase. La boca de Subaru se abrió y La boca de Subaru se abrió y cerró con un crujido. Abrumado por las palabras repetidas, su cerebro se negó a comprender rápidamente lo que decía. Sin embargo, una sensación de urgencia no identificada ardía en su mente, lo que lo obligó a no escuchar más. Ren, maldiciendo su falta de poder, se muerde con gran emoción diciendo: no me hagas decir nada más. Y Ren seguía hablando y le dice: no eres una persona especial. Subaru en su mente decía: espera, no tengo que dejar que ella termine la frase. Y Ren dice: no eres una persona especial porque no eres un héroe. Algo dentro de Subaru se rompió. Aquella mujer que antes le había dicho que era su héroe, ahora una Ren, sin recuerdos y sin malas intenciones, preocupándose por él. Las palabras destrozaron a Subaru. Las palabras le rompieron el corazón. Estas palabras lo dejaron en shock. Estas palabras lo hizo caer en negación. El que le haya dicho que no era un héroe y que no era una persona especial, contradiciendo aquellas palabras especiales que alguna vez le dijo a Subaru, estas palabras lo destrozaron. Entonces pasaron unos minutos y había alguien vagando con una cara de depresión. Subaru caminó por el ayuntamiento como si estuviera vagando. No tenía ningún destino en mente. En primer lugar, ni siquiera estaba claro cuándo empezó a caminar. Cuando volvió en sí, estaba caminando y en todo caso, su conciencia todavía estaba en un estado de vaguedad. Subaru aún estaba desconcertado, no estaba orientado del todo, ni en tiempo ni espacio. A lo que de repente fue golpeado por su frente por un fuerte impacto. Al parecer chocó con una pared porque estaba caminando solo mientras se miraba los pies. Entonces se golpeó la frente y Subaru otra vez volvió a golpearse la frente, a golpearse la frente, a golpearse la frente, a golpearse la frente una y otra vez. Y una voz le dice: oye, no hagas eso, hermano. Cuando retrocedió para golpear la pared otra vez, lo agarraron por el hombro y por detrás lo llamaron. La visión de Subaru cuando se dio la vuelta y chocó con la mirada a través del casco de acero de los que estaba mirando. Era Aldebarán. Al le dice: sé cómo te sientes acerca de la muerte, hermano, no tiene fin, no importa cuántas veces lo hagas. Capítulo 31. Una charla en casa. Los ojos de Subaru se agrandaron cuando un brazo fuerte lo agarró por los hombros y lo giró. Tanto es así que el casco de hierro mirándolo. No, la actitud de Al fue inesperado. Al menciona: no deberías hacer eso. No sé si te convertirías en un idiota si sigues haciendo eso. No, podría dejarte así. Por eso vine a detenerte. Subaru dice: gracias por tu tiempo. Al dice: ¿por qué tan formal? Además, tu voz es tan oxidada que me está asustando. ¿Fue tan difícil para ti escuchar lo que dijo esa chica? Subaru se... ¿qué? Dice: oh, Dios mío, no me mires así, voy a temblar si me miras así. Subaru miró hacia arriba como si hubiera sido alcanzado por una bala. Las palabras de Al lo impactaron. Subaru dice: ¿nos estabas escuchando? Al dice: no estaba escuchando, ya lo sabes. Simplemente iba a verte cuando estabas tú en una conversación importante y no quise interrumpir. No estoy mintiendo cuando digo que estoy escéptico. Bueno, después de eso, mi hermano comenzó a caminar como si fuera el fin del mundo. Así que me preocupé por ti y te seguí. Y efectivamente, Subaru dice: Ren es Alace. Subaru dice: así es. ¿Qué pasó con Ren? Quiero decir, después de que ya me habló. O sea, Subaru se hacía el tonto, pues, ¿no? Como que él mismo se estaba engañando, como que no sabía de qué había pasado, de qué estaban hablando. Ahora hace: wow, no me digas que estabas tan sorprendido por lo que dije que acabas de perder tu memoria. Vamos, dame un respiro. Si mi hermano tiene amnesia, perderé a mi único amigo. Incluso después de que te pusiste pálido, hermano, sigo dando respuestas decentes. Así que no creo que la chica sospechara de ello, ¿verdad? Subaru dice: sí. Y Subaru sigue hablando y dice: Al, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste justo ahora? Al dice: ¿qué quise decir? Subaru dice: ya sabes, lo que siento por querer morir o algo. A lo que Al dice: sé cómo te sientes acerca de querer morir. No tiene fin, no importa cuántas veces lo intentes. Subaru dice: estoy seguro de que tienes razón, teniendo mucho sentido, ¿no? Tú. Al dice: no quiero decir eso, pero yo también soy un buen anciano. ¿Sabes? He estado en el mismo lío que mi hermano, incluso he actuado como un idiota enfrente de una chica bonita. No estoy diciendo eso, es algo común que cualquier hombre quiera morir de vergüenza. Si me preguntas, incluso a mi edad, lo he hecho con bastante frecuencia. Cuando lo hago, la princesa parece a mí como si fuera un error. Subaru miró a Al, tratando de determinar si estaba siendo engañoso o serio. Al dice: ¿qué pasa, hermano? Subaru dice: no pasa nada. Sin embargo, en sus pensamientos, incluso si intentaba averiguar las verdaderas intenciones de Aldebarán, no podría hacerlo ya que estaba bloqueado por el hierro negro. O sea, Subaru como que sospechaba que él tuviera algo que ver con habilidades similares que él tenía, ¿no? Por las palabras que acaba de decir. A lo que Subaru suspira y dice: no hay forma de que él sepa después de todo. Y Subaru dice: no todos los que son convocados a otro mundo obtienen algún tipo de poder. De vuelta, Subaru otra vez estaba atrapado en sus pensamientos, ¿no? Cuando vio a Aldebarán, que estaba sin un brazo, entonces descartó la idea de que él tuviera algún tipo de habilidad especial. Comenzó a pensar sobre
sobre el retorno de la muerte y sobre cuánto debía confiar en esa habilidad, ya que Subaru, a diferencia de Al, había sido convocado a ese mundo y había sobrevivido con una buena salud, porque había hecho un buen uso de la técnica de regreso de la muerte. En los bucles donde perdió la vida, sufrió la pérdida de un brazo o una pierna en varias ocasiones. Si hubiera podido sobrevivir y no borrar su muerte, podría haber vivido una parte de su cuerpo. Subaru decidió que nunca confiaría completamente en el regreso de la muerte, pero entonces, ¿hasta qué punto debería confiar en esa habilidad? ¿Cuánto de sus brazos, piernas, dedos y ojos tendría que perder para decir confiar en esa habilidad? Subaru pensó que no usó su regreso de la muerte cuando Ricardo, en el arco 5, perdió su habilidad. Tampoco usó su habilidad por Miselda, quien perdió su pierna. Sabía que si usaba su poder, podría obtener mejores resultados. No iba a morir para volver por Miselda, a pesar de que sabía que usar su poder podría hacer que logre mejores resultados. Y Subaru pensó, yo soy un hipócrita. Sabiendo que la autoridad que se le había dado era poderosa, no pudo dar un paso decisivo. Natsuki Subaru era demasiado impotente, demasiado egoísta. Entonces, Subaru exclama, ¿por Ren? Al dice, mal error, hermano. Al sigue hablando y dice, eso sonó bastante bien, lo siento, no quise hacer eso. No quise hacerlo, lo siento. Subaru dice, eso no estuvo bien, ¿qué diablos fue eso? Al dice, eso es una decapitación, entonces el poder de cuestionamiento se desplaza hacia mí y haré las preguntas. ¿Qué tan asombrado estás por las palabras de esa chica? Es una pena que te haya dicho eso. ¿No lo crees tú mismo? Subaru dice, eso es. Y Al sigue hablando y dice, no quiero que te marees por algo así. Me da vergüenza decir esto, pero tengo expectativas sobre ti, hermano. Subaru dice, ¿tienes expectativas sobre mí? Al asintió y dijo, sí, es verdad. ¿Te acuerdas del discurso que diste en Prestela, hermano, en la tercera temporada del arco 5? Subaru dice, oh sí, lo recuerdo, pero... Al dice, te lo dije entonces, hermano. Te dije que en ese momento que transmitir allí significaría que tendrías que llevar la ilusión de un héroe. O sea, comienzan a hablar, ¿no? Al parecer, Aldebarán, Al tiene muchas expectativas sobre Subaru. Acuérdense que en el arco 5, cuando Subaru dio el discurso y empezó a dar unas batallas épicas, eso subió la moral y también hizo que la habilidad de ira disminuyera, ¿no? Por lo tanto, Subaru quedó como un héroe frente a los ojos de los demás. Todas las personas a su alrededor tenían muchas expectativas en Subaru, ya que Subaru había adoptado ese papel de héroe. Y eso es lo que le estaba diciendo Aldebarán. Al dice, es lo mismo aquí, ilusión de un héroe. Le comienza a hablar sobre la ilusión de un héroe, ¿no? Que él debe ser un héroe. Y le menciona a Aldebarán que aunque una persona lo niegue, ¿qué con eso? No es como si fuera a cambiar lo que ha hecho mi hermano o cambiar su resolución al revés, ¿no? Le comienza a hablar Aldebarán a Subaru diciéndole que aunque alguien lo niegue, no va a cambiar todos los hechos y logros que ha logrado Subaru. Le habla de la ilusión del héroe y él le dice que no lo rompas, hermano. Muérdalo, cumple con las expectativas, hermano. Y él sigue hablando, ¿no? Y le dice, no lo he olvidado y lo siento, pero no te saldrás con la tuya, hermano. Subaru dice, no te saldrás con la tuya, dices. Al dice, lo has iniciado, te lo digo, has iniciado el papel del héroe. No puedes quitar el letrero que pusiste hasta que estés muerto. Y Subaru dice, para siempre. He estado confiando en una sola palabra de Ren todo este tiempo. Y comienza a recordar esas palabras duras, ¿no? Porque no eres un héroe. Y Subaru dice, Ren creyó en mí y por eso no me rompí las rodillas. Fue lo mismo en el santuario, en Prestela y en la atalaya de Pleiades. Y vuelve, o sea, mientras Subaru hablaba con Aldebarán, mientras Aldebarán le daba sus puntos de vista y Subaru hablaba con él y le daba sus palabras de respuesta, a cada momento le resonaban las palabras que hace poco le había dicho Ren en su cabeza. No eres un héroe, ¿sabes? Mientras Subaru seguía hablando, explicándole a Aldebarán, Ren me despertó y perdí la memoria, pero todavía estoy feliz, estaba a un paso de recuperarlo todo. Y ese es el momento en el que más necesito aguantar. Y otra vez le resuena la palabra en su cabeza. No eres un héroe, ¿sabes? No eres especial. Subaru estaba atormentado por esas palabras. Subaru sigue hablando, dice, esas fueron las palabras mágicas que me hicieron seguir adelante. Lo que Subaru quería escuchar era porque Subaru-kun es el héroe de Ren. Gracias a esa palabra, ¿no? A esa confianza y ese apoyo pudo sobrevivir hasta hoy. Y ahora esas palabras, ese sentimiento especial, se le fue arrebatado a Natsuki Subaru. Y Aldebarán dice, entonces hay que recuperarlo. Subaru dice, ¿qué? Y sigue hablando Al, dice, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperar las expectativas de esa chica y la confianza de los demás. Subaru dice, ¿expectativas y confianzas? Al dice, no podemos quitar el letrero, tenemos que luchar. Y si no puedes quedarte derrotado, tienes que seguir ganando como quieras. Así es como vamos a ganar y recuperarlo. Las expectativas y la reputación perdidas solo se pueden recuperar con mejores resultados. Lo sabes por tu propia experiencia. Y por supuesto que Subaru lo sabía. Recordemos que el recuerdo más amargo que tiene Subaru, su reputación más mala que tuvo, fue del error que cometió en el Castillo Real, cuando le dieron una paliza, cuando perdió la confianza de Emilia y los decepcionó. Claro que más adelante recuperó toda la reputación y se volvió un héroe también por la ballena blanca que derrotó y por haber derrotado a Pereza. Toda la cosa, ¿no? Pero aún así le había quedado ese amargo a Subaru. Y la única razón por la que él pudo recuperar su confianza después fue porque tomó medidas. Y Subaru dice, ¿soy un idiota? No, soy un idiota. Y así sigue pensando Subaru, ¿no? Y Subaru dice, soy el héroe de Ren. Y Aldebarán dice, oye hermano, ¿recuperaste tu energía?
Subaru dice, estoy mucho mejor, pero retrocede, retrocede. ¿Qué diablos es este Waldon? Porque Al estaba con su mano en la pared. La típica escena pues de los colegiales japoneses, con la que le hacen a las japonesas colegialas, que se ponen en la pared. Subaru dice, oye, oye, retrocede, retrocede. Al dice, correcto, mi hermano es un travesti, yo soy un hombre de 40 años sin una mano. Y luego de la conversación ya terminar y Subaru estuviera mejor, le pregunta Aldebarán a Subaru, oh, por cierto hermano, me gustaría preguntarte algo. Y Subaru dice, es un poco tarde para eso, si hay algo que quieras preguntar, solo pregunta. Al dice, entonces me sentiré libre de preguntar, ¿qué tipo de relación tienes con esa chica Ren? Y sigue hablando Aldebarán y dice, fue la compañera de mi hermano a quien trajo hasta el imperio. Ella no es una chica semielfo o una loli contratada, además de eso la estás tratando como una esposa, ¿verdad? Y Subaru dice, es por conveniencia, ya te lo dije, y a ella no le gusta. Y Al dice, pero las palabras de esa niña están destrozando a mi hermano. Claro, entonces Al era amigo de Subaru y se preguntaba que él se preocupaba por ella, le tenía aprecio y toda la cosa, pero ¿por qué entonces ella hacía que sus palabras le dolieran a él y lo destrozaran? Es algo que no entendía y cualquiera comprendería que sería una situación extraña, ¿no? Y por todo lo que había escuchado Al también de cómo se estaba comportando Ren, toda la cosa. Subaru dice, Ren es de nuestra gente, dice Subaru. Sin embargo, fue víctima del arzobispo del pecado de la gula. Por eso se le ha ido la memoria de todos y ni siquiera se recuerda a sí mismo. Y Al dice, así que eso es lo que pasó. Ya veo. Eso tiene sentido. Y Al dice, oh, cierto, me he quedado atascado. Se supone que era una chica que no sabía, pero parecía una chica que sí conocía. Se estaba imponiendo como un pequeño hueso de un pescado enganchado. Subaru dice, no la conoces, pero la conoces. ¿Estás hablando de Ren? O sea, Aldebarán está hablando de Ren, ¿no? Y se dio cuenta por el parecido de Ren que había relación. Subaru dice, pero nunca he oído que tú y Ren se conocieran. Al dice, no es como si nos conociéramos, no somos cercanos, solo nos vimos una vez. No es tanto como conocerse, sino alguna vez nos vimos. Y dice, ya veo, así que son gemelas, así que quieres reunirlas. Y Subaru dice, sí, está bien, le dice Al, te voy a ayudar, hermano. A lo que Nazumi hace, ¿qué? Y Al dice, hermano, acaba de hacer un chillido realmente tonto, ¿no? Y Subaru dice, vamos, déjame en paz. Quiero decir, ¿qué dijiste? ¿Que me vas a ayudar? ¿A quién? Y Al dice, lo haré por mí, hermano. Y estoy seguro de que la princesa tendrá mucho que decir al respecto, pero puedes hacer lo que quieres con eso. De todos modos, he decidido que voy a hacer que Sagiera, por eso solo tengo la mitad de un brazo para hacerlo. Zoro dice, eso no es gracioso, ya que sabes, ¿me vas a ayudar por Ran? Al dice, no es así, es un hermano al que estoy apoyando. En cualquier caso, si el hermano va a ser un héroe, no puedo dejar de lado a la chica, estoy hablando de ayudarlos a ambos. Zoro dice, no estoy tratando de ser un héroe. Al dice, lo serás, Natsuki Subaru será un héroe. Y ya luego sigue la conversación con Al dice, estoy bromeando, pero mantengamos ese tipo de espíritu, hermano. Es mejor que la gente perezosa como yo y mi hermano nos engañemos un poco. Subaru dice, Al, eso fue. Al dice, vaya, no nos vamos por la tangente. Después de todo, según recuerdo, vine a llamar a mi hermano a la sala de conferencia. Estoy bastante seguro de que la princesa me va a hacer pasar un mal rato. Vamos, apurémonos, siempre hay una oportunidad para hablar. Y así se apresuran, ¿no? Subaru se apresuró, ¿no? No sabía Subaru cuánto de las palabras de Aldebarán tomar en serio. Sin embargo, la declaración de que cooperaría con él y lo ayudaría desde el frente le dio a Subaru más que un poco de poder que esperar. Incluso si se veía obligado a hacerlo, Subaru tenía que mirar hacia adelante. Tenía que mantener el pecho erguido, enderezar la espalda y abrir las piernas mientras que Subaru pensaba en Ren. Cuando eres un héroe, no tienes a dónde ir para firmar. Al dice, ilusión de un héroe, ¿eh? Mientras corría, un murmullo hizo eco solo por dentro de su casco de acero, cerró los ojos, emitiendo una voz que no se puede escuchar afuera, solo para ser escuchado por él mismo. Y aún así, con los ojos cerrados, dejó que resonara en la oscuridad detrás de sus párpados. Y Al dijo, serás un héroe, hermano. No, Natsuki Subaru. Capítulo 32. El camino a seguir. Y así Priscila llega a Aldebarán con Subaru a la reunión y Priscila le increpa a Al diciendo por qué se demoró tanto en traer a un plebeyo, que dice, ¿crees que el tiempo fluye entre tú y yo? Que fluye entre tú y yo es el mismo. Y Al se disculpa con ella, ¿no? Subaru dice, no culpes a Al, no es Al quien tiene la culpa, soy yo. Priscila dice, estoy seguro que los dos payasos estaban consolando por alguna angustia insignificante y trivial. Tienes la frente roja, ¿la golpeaste contra la pared o algo? Subaru dice, ¿acaso tienes clarividencia? Eres tan acertada que da miedo. Y así Subaru dice, ¿acaso iban a hablar sin nosotros? Y Priscila lo vacila diciendo, bueno, eres la estratega militar de Abel. Abel dice, tú eres quien necesita vigilar la calidad de tus palabras. Cualquier buena estrategia puede ser tratada como sabia o tonta, le dice a Subaru, ¿no? Dependiendo de cómo elijas tus palabras. Subaru le dice, ¿te estás arrepintiendo de tratarme como un estratega militar? Eso es un poco descarado. Y así comienzan a hablar sobre sus nuevos planes y sobre los generales divinos y sobre a quién deberían ir primero para agregarlos a su grupo. Comienzan a hablar de los colaboradores y que Priscila en sí va a prestar su fuerza y toda la cosa, siempre y cuando pues Abel consiga más generales divinos para la guerra. A lo que Priscila se da cuenta que la cara y los ojos, o sea la tez de Subaru,
había mejorado, ¿no? Por la conversación que había tenido con él. Y le dice Priscila a Subaru: pensé que te había desanimado con esa apariencia, pero has regresado con una tez y un color de ojos nuevo. Además de eso, tu circulación sanguínea es un poco mejor, por lo que te ves un poco diferente. Subaru dice: ¿eso es un cumplido? Priscila dice: puedes saltar de alegría si quieres. Subaru dice: no iré tan lejos. Subaru menciona que si ese es el caso, valió la pena llegar tarde a la reunión. Priscila dice que seguro fue el resultado del payaso de Al. Así comienzan a hablar, ¿no? El estratega militar número 1 de Abel, que era Subaru, se une a la reunión. El plan era cómo golpear a la capital imperial y cómo lo harían con o sin el apoyo de la princesa. Y como les digo, las condiciones de Priscila para que se una a ayudar a Abel es que tenga a más generales divinos del lado de Abel. Obviamente uno de los generales que era aliado de Abel, que era Ghost, no se sabía si estaba muerto o estaba vivo. Comienza a hablar sobre la posibilidad de ir en busca de Cecilus, pero como ya había mencionado antes, no era muy popular y era alguien, una persona con un comportamiento inesperado y que te podía cortar la cabeza. Era un monstruo, pero era amable, pero era incomprensible. Comienzan a hablar sobre las ubicaciones donde podrían estar los generales, a lo que Abel menciona la posibilidad y que es mejor ir a una ciudad mágica de Chaz-Fon-Flan, donde se encuentra Jordan Michigu, otro de los generales divinos. A lo que Sir queda impactado por esto, diciendo: ¿estás seguro, mi señor? Ya que ella ya había estado en contra de Abel cuando él ya era emperador, así. Tenían como una rivalidad, que no estaban de acuerdo y toda la cosa, ¿no? Subaru dice: Jordan Michigur. Abel dice: ella es el número 7 de los 9 generales divinos, el general Jordan Michigur. Obviamente es mujer. A lo que Aldebarán menciona: ¿y entonces cuál es el problema? Y Sir dice: traición. Subaru y Al dicen: ¿qué? Y Abel comienza a explicar que el primer general, Jordan Michigur, era una rebelde que se ha rebelado muchas veces y ha amenazado el reinado del emperador Vincent Bolaquia. Y Subaru dice: oye, no puedes poner a alguien así en la posición de general. Y así quedan que van a ir tras Jordan Michigur para que se una a la campaña de Abel. Comienzan a hablar sobre la ciudad, que es una ciudad de caos y que es una ciudad mágica. Abel dice: en la ciudad demoníaca agregaré a Jordan Michigur, al número 7 de los 9 generales divinos, a mi ejército. Estoy seguro de que podrás abrir tu mente cuando eso suceda, Priscila. Priscila dice: está bien, soy muy generosa. No voy a agregar condiciones después de esto. Tarita dice: Abel, por favor, llévame contigo. Zoro dice: Tarita-san. Tarita-san quería ir a esta aventura para, como era la nueva jefa, quería probarse a sí misma, ¿no? De que era digna y cumplir toda la misión y toda la cosa para estar más segura y tener más confianza consigo misma. Y Abel le dice: ¿es eso lo que necesitas? ¿Es eso lo que estás buscando en tu camino hacia la llama del caos? Tarita dice: sí, creo que sí. Flock estaba ahí también y dice: estoy muy impresionada con su espíritu al ofrecerse como voluntario para un papel tan difícil. Creo que es genial que esté encontrando su propia manera de abordar un papel importante de la nada. Tarita le agradece a Flock. Flock comienza a hablar sobre la venganza, eso de contra el mundo y que ser bueno y toda la cosa. Comienza a hablar que su hermana y él tienen el mismo objetivo y el mismo camino y que va a ayudar a Subaru, que no lo abandonará ni a él, ni a la esposa de Subaru, ni al jefe de la aldea y toda la cosa. Flock dice, Subaru dice: voy a llorar, me voy a enamorar de ti. Flock dice: jaja, es desgarrador escuchar al esposo Kun con ese atuendo, pero no puedes hacer eso porque es malo para tu esposo, pero tomaré tus sentimientos. Flock dice: Tarita, sé buena con su hermana, se lleva bien conmigo, estoy seguro que se llevará bien con mi hermana. Y así Medion iba a ir con ellos, pues, ¿no? Flock se iba a quedar ahí para estar al tanto de todo. Abel menciona que Subaru es muy importante, ya que para convencer a un general deben demostrar que tienen personas en su equipo que valgan la pena también para que ella se una, como por ejemplo Subaru, que era una buena moneda de cambio, ya que era un estratega que había logrado un mérito, una hazaña impresionante, como tomar la ciudad de Guaral con una estrategia muy extraña pero muy eficiente, sin derramamiento de sangre. Claro, a excepción de la que provocó que fuera Killian. Abel dice: la caída de Guaral fue idea tuya. Pronto se conocerán las circunstancias. Me aseguraré de que eso suceda. Priscila dice que eso es verdad, que los fuertes son respetados y que no se trata solo de fuerza bruta, también de inteligencia. Subaru dice que él va a ayudar, pero que a cambio deben traerlo de regreso sano y salvo, y que deben ayudarlo después a llegar a lo único, pues toda la cosa. Capítulo 33. Ahora el viaje a la ciudad mágica. Entonces Priscila dice: hemos llegado a un acuerdo. Entonces, para resumir, amigos, los que van a la ciudad del caos a por la general divina Yorna, que antes ha sido una rebelde contra Abel, pero que esta vez creen que ella debe unirse a la campaña de Abel, van a ser los siguientes quienes van a ir a la ciudad del caos: Subaru, Abel, Tarita y Medion. A lo que Al le dice: bueno, yo también me voy a unir. Subaru dice: ¿Al? Y Aldebarán dice: princesa, ¿puedo alejarme de las riendas por un momento? Quería quedarme con el grupo del hermano. A lo que Subaru se sorprende porque Al se ofrece para ayudar a Subaru y en su travesía hacia la ciudad del caos. Y Al le dice: oye, vamos, ¿por qué te sorprendes? Dije que te ayudaría. Y Subaru se sorprende y dice: ¿en serio? ¿Hablabas en serio? Y Aldebarán dice: ¿qué te pasa? ¿Mi oferta te presentó tanto? Al dice: no te preocupes por eso, hermano. Priscila dice: tú eres el que se ofreció a acompañarme a la ciudad y ahora quieres
dejarme y hacer un viaje de diversión con tus amigos payasos? Al dice, no creo que vaya a ser un viaje de placer, pero ese es el plan. O espera, ¿acaso me extrañas, princesa? Si quieres abrazarme y hacerme compañía, por favor, haz. Priscila dice, tontería. Actúa bien, en el mejor de los casos. No necesito que me lo diga. Priscila dice, bueno, la cosa es que le da permiso al Aldebarán. Bueno, y así se une el Aldebarán al equipo. Se van a la ciudad del caos. Después de eso tienen una conversación donde Subaru no la ha tomado mucho en cuenta, ya que a veces bromeaba, ¿no? Y todas sus cosas. Y Subaru dice, ¿cuál es el punto de ser un estratega militar si tus opiniones no pueden ser tomadas en cuenta? Abel dice, no seas presuntuoso. Si vale la pena escuchar tu opinión, la escucharé yo, pero yo soy quien toma las decisiones. Subaru dice, caray, eres un jefe desagradable que te quita los frutos de tu trabajo. Al dice, repetirlos, los resultados son tuyos, siempre es así. Abel dice, si ese es el caso, trata de convencerme a mí y a las personas que me rodean con tus propias manos. Si no puedes hacer eso, eres una persona tonta y delirante con grandes ambiciones. Y así comienzan a hablar cosas irrelevantes. Y así quedan en ir hacia la ciudad del caos. Antes de irse, Sir habla con Subaru, donde le agradece por el asedio sin sangre. Subaru en un principio como que estaba triste por las muertes, ¿no? Ve a Sir y a varios soldados que estaban heridos y toda la cosa, pero Sir lo felicita, ¿no? Y dice, no te desanimes, y que los rasguños que él tiene no es nada. Se estaba ensangrentado y toda la cosa, pero que era un rasguño para un soldado. Y le dice que gracias a su estrategia no hubo generales muertos, no hubo soldados muertos, y que lograron tomar el control muy efectivamente, muy eficaz y eficiente. Y Sir le dice, debes cumplir con tu deber, señorita Natsumi. Zoro le dice, ¿estás seguro que no quieres ir? Dice, no, espera, es una locura, olvídalo. Y así, ya, antes de despedirse, Subaru se reúne con Ren. Y Subaru le dice a Ren, ¿estás seguro que no quieres ir? Y le dice, no, es una locura, olvídalo. Es cierto, no todo está bien, pero es difícil para ti decirme que me olvide de algo de ti. A lo que Ren lo miraba un poco angustiado. Y Subaru bromea, ¿no? Diciendo que todo lo que ella le dejó fue marcas en el cuello de lo que la había estrangulado o un dedo roto. Y que es un recuerdo precioso, que no va a poder vivir. Ren dice, ¿qué? Oh, vamos, yo no quise hacer eso. Ren dice, ¿qué? Oh, vamos, yo no quise. En realidad Subaru no había tenido la intención de burlarse de ella, pero los ojos fríos de Ren lo atravesaron. Y cuando pensó en todos los eventos que habían pasado, Subaru recordó que solamente había un impacto de dolor y sufrimiento. Ren lo quedaba mirando a Subaru que estaba nervioso. Y Ren le dice, ¿estás seguro de que estás de acuerdo con ese nerviosismo? Subaru dice, ¿sabes? Es agotador estar tenso todo el tiempo. Si me preguntas si estoy bien, tengo muchas cosas en la cabeza y me gustaría estar contigo todo el tiempo, si pudiera. Ren dice, ¿eh? Subaru dice, respuesta desconcertante. No, me alegro de que no me ignores. De hecho, incluso me gustaría atarnos a ti y a mí con un cordón irrompible para siempre. Ren como que lo miraba raro y le decía, ¿hablas en serio? Subaru dice, más bien, tampoco estoy seguro de cómo usar Corlenis. Subaru como que no quería que Ren fuera para que no se hiciera daño y toda la cosa. Entonces, Ren lo queda mirando, ¿no? Y dice, ¿por qué te ves tan deprimido de repente? Subaru dice, no, es solo autodesprecio. El hecho de que Ren no estuviera en perfecta forma le hizo pensar que tenía suerte. Subaru suspiró. Sosteniendo su propio rostro desinflado en sus manos, se le ocurrió que la cojera de Ren la había mantenido en un lugar donde no podía escapar de Subaru. El hecho de que no pudiera escapar fue una de las cosas que impidió que Subaru y Ren terminaran su relación. Subaru dice, debido a esto incluso Ren no puede confiar en mí. Ren no entendía lo que estaba mirando. Subaru dice, lo siento, me estaba poniendo un poco sentimental. Ren dice, sentí. ¿Qué es eso? No te preocupes por eso, dice Subaru. Es una expresión que solo se entiende en mi ciudad natal y la de Al. No me voy a ir mucho tiempo, no podré soportarlo sin ti. Ren dice, estás haciendo eso de nuevo. Subaru dice, lo digo en serio. Si te hace sentir incómoda, me abstendré tanto como sea posible. Ren dice, no vas a intentar parar, ¿verdad? Los hombros de Subaru se desplomaron de remordimiento cuando se encontraron con la mirada de Ren. Por supuesto no quería ofender a Ren y no quería incomodarla, pero eso no le importó rebosar de fuertes sentimientos por Ren. Pero no importa lo que dijo Subaru, quien había decepcionado a Ren. Subaru se despide y dice, buena suerte, volveré pronto, traeré un buen informe. Ren dice, sí, estoy esperando a Bel-san, Meiyun-san y Terita. Subaru dice, no para Al, pero tampoco para mí, preguntó Subaru solo para estar seguro, pero la mirada de Ren permaneció igual. Subaru se sintió muy avergonzado por esa respuesta porque Ren se quedó en silencio por un momento. Luego dejó escapar un pequeño suspiro, como si se rindiera y dijo, y Ren dice, hubiera sido mucho mejor si habláramos de creer en ti, no creer en ti. Subaru dice, ¿no estás hablando de creer o no creer? Ren dice, el mal olor aún no se ha desvanecido, pero ese no es el problema. Subaru dice, ¿ese no es el punto? Subaru no entendía, ¿no? ¿Por qué la cara seria de Ren y las palabras? Subaru dice, te diré que haré lo mejor que pueda. ¿Cómo puedo ayudarte a deshacerte de tu ansiedad o lo que sea? Ren dice, entonces, ¿por qué sigues vestido así? Subaru dice, Subaru se miró a sí mismo mientras Ren en sus ojos se lo decía. Subaru dice, hubo algo extraño en... Ren dice, una de las cosas extrañas, que no tiene nada de extraño, y una de las cosas extrañas es que todavía estás vestido así cuando sales de la ciudad. ¿Cómo vas a ir así? Subaru le comienza a explicar a Ren, ¿no? Que no es porque lo quiera hacer a propósito, que es necesario por lo que va a hacer. Aunque Ren no estaba convencida de las palabras, ¿no? Ya que se le hacía muy raro que
Subaru sea Natsumi hasta ese momento. Y Subaru sigue y le explica a Ren: como te dije ayer, somos del país vecino a este, y si mi nombre real sale a la luz, voy a tener problemas en todo el país. Por eso lo necesito. No es el verdadero yo, es Natsumi Swarsh. Ren como que no lo creía, ¿no? Y dicen, ya veo. Y Subaru dice una respuesta que no disipa mi incredulidad en absoluto. Y sigue explicando Subaru, dice: Natsumi Swarsh, no importa lo bien que venda el nombre Natsumi. Con Natsumi es solo una hermosa chica de cabello negro que apareció de repente en el imperio de Volarkia. Ren dice: ¿terminaste? Subaru dice: todavía no. Además, como una estimación aproximada, el nombre Natsumi Swarsh dejará una oportunidad para que mi gente en Lugúnica se dé cuenta de mí. Subaru le explicaba todo a Ren, ¿no? Porque ante la incredulidad de Ren, como que Ren se estaba haciendo la idea de que Subaru le gustaba vestirse de eso. O al menos Subaru pensaba eso. La percepción que tenía de Ren por su mirada y toda la frialdad. Y Subaru resume todo esto en estas palabras y le dice: estoy vestido así por necesidad. Y Ren se queda en silencio y dice: entiendo. Y así ya despidiéndose, Subaru le dice: Ren, si tienes un problema, habla con Flock-san o Sir-san. Si es demasiado difícil para un hombre, Misaelda-san. Y los demás están ahí. No te lo guardes todo para ti. Ren dice: no cuadra para que digas eso, pero te lo preguntaré. Tú también. Y trata de no molestar a Bell o Medium-san. Subaru dice: yo solo me ocuparé de la parte de atrás. Subaru dice: Ren, ¿dónde está esta chica? Ren dice: habla de Louise-chan, ¿verdad? Creo que está con un Tataka ahora mismo. Subaru dice: entiendo. Ren dice: no quieres que vaya a buscarla, ¿verdad? Ren dice: ya la has estado vigilando durante toda la misión para derribar a Guaral, ¿no es así? Ren dice: es demasiado tarde para eso. Subaru dice: mientras tanto, yo le he dicho a Kono y a los demás que deben permanecer vigilantes. Ren dice: es tan terco. Ren no entendía por qué Subaru estaba tan precavido con Luis y por qué siempre la mantenía vigilada, no le quitaba los ojos de encima. E incluso a los demás le decía que estuvieran atentas con ella. Ante los ojos de Ren, Luis pues era un angelito, bueno. Y así Aldebarán le dice: hermano, ya es hora de que nos vayamos. Había un carruaje y había una criatura llamado Caballo Vendaval, ¿no? Que iba a arrastrar el carruaje hacia la ciudad del caos. Y así se despide con Ren, ¿no? Diciendo que tengan mucho cuidado y toda la vaina. Y que Ren le dice: tengo un buen día, esperaré tu regreso. Subaru como estaba angustiado porque ya no vería a Ren por un tiempo, porque sí vería la ciudad. Ren le dice: no voy a desaparecer de repente, confío en la gente con la acción de ti. Subaru dice: bueno, me voy. Y con un gran movimiento de su mano, Ren lo despidió. Después Ren se encuentra con Priscilla y le agradece, ¿no? Por lo que había pasado un día anterior con lo que Araquilla y cómo los ayudó a combatir. Y como sabe, la personalidad de Priscilla es media especial y la forma de hablar y toda la cosa, ¿no? Pero que es como que cruel pero justa. Ren le agradece y Priscilla dice: escuché que te habías perdido, pero ¿cómo te atreves a responder? Ren dice: perderme a mí misma no es la palabra correcta. El hecho de que no pueda recordar no significa que haya desaparecido. Ren dice: si pudiera recordar, mi corazón no estaría doliendo tanto. Y aquí hay una conversación importante que dice Ren, sus palabras: todo el tiempo, cada vez, cada segundo lo recuerdo. Acá está la palabra que dice Ren: cada vez que lo miro a los ojos, sé que estoy traicionando sus expectativas. Refiriéndose a Subaru, porque ella, con sus palabras, toda la cosa, veía cómo Subaru se destrozaba y sufría por palabras o por mirada y por esa distancia que había entre ellos. Ella mencionaba que estaba disgustada consigo misma. Priscilla dice: ¿cómo te llamas? Y ella dice: ¿qué? Priscilla dice: tu nombre. No me digas que has perdido tu nombre de nuevo. Y Ren dice: soy Ren. Ren, voy a tenerte a mi lado por un tiempo, le dice Priscilla. Ren dice: a tu lado. Y Priscilla dice que le va a enseñar a curar. Ren le pregunta si no va a volver a su base, a lo que Priscilla dice que no, que primero tiene que ver las condiciones que ha impuesto Abel, ¿no? Sobre que tiene que conseguir generales. Luego comienzan a hablar con Tarita, con Utataka y toda la cosa. Y Ren le pregunta dónde está Louise-chan. Y Utataka dice que Luis ya se fue. Ren dice: ¿qué? Y le dice: ¿dónde está? Y Utataka le dice: ya se subió al carruaje, yo le ayudé a subir. Y Ren dice: ¿qué? Sí, amigos, en el carruaje que se va a la ciudad del caos, donde están nuestros héroes, donde está Abel, donde está Medio, donde está Al, donde está Subaru, y ellos también se ha metido Luis, pero ninguno de ellos lo sabe. Capítulo 34. Problema del carruaje. Subaru dice: como era de esperar, esta no es una dama, es una lady, el caballo favorito de Sir-san. Así es, amigos, el caballo favorito de Sir-san era el que estaba llevando el carruaje, ¿no? En las conversaciones que tenían, Al le dice que el atuendo habitual del hermano y el que conozco no se superponen y que hay errores. Y Al dice: definitivamente lo estás haciendo a propósito, ¿no? Subaru dice: te estás quejando con la misma lengua que dijo que me apoyaría. ¿Fue todo ese misterioso intercambio una mentira? Y Al dice: no es una mentira y la decisión de ayudar al hermano es genuina. Pero no se trata de eso. ¿Por qué tenemos que favorecer el travestismo de nuestro hermano como un igual a nuestra cooperación? Claro, entonces recordemos que Subaru sigue travestido. Entonces
Todos se preguntan en sí por qué rayos todavía sigue travestido, pero Subaru ya como que les explica la razón, pero igual te siguen preguntando por qué sigue travestido. Sobre todo Al, ¿no? Los demás como que están calladitos, pero Al es el que más está curioso. Decía, ¿estás seguro que quieres ser así, hermano, con ese disfraz? ¿En serio? Y Subaru dice, me gustaría que me aceptaras hoy por el momento. Y Subaru dice, por supuesto no estoy tratando de ser una mujer, estoy hablando de confianza y todo eso. Y Al dice, no te lo pregunté. Y así comienzan a hablar, ¿no? Y a bromear un poco. Al comienza a hablar y dice, soy el único que piensa que es extraño. ¿Qué tal el emperador allí? Y Abel dice, no recuerdo haberte permitido llamarme así. Debes saber que una palabra descuidada puede sacudir la existencia misma del tiempo. O tal vez tendrás que perder algo más que tu otro brazo. Así es un choque de palabras, ya que, bueno, Al es un poco bromista y todo, ¿no? Y todo amable, pero ya sabemos que a Abel no le gusta a Vincent no le gusta que le digan emperador, toda la cosa. Y le comienza a amenazar a Al, diciendo que no lo llame así. Al dice, uff, dame un respiro, me he acostumbrado, pero un inconveniente es un inconveniente. Ahora el otro será más que un inconveniente. Y Abel dice, entonces será mejor que aprendas a ocuparte de tus propios asuntos. Al dice, vamos. La forma imperial hace que sea difícil reírse de los chistes. Es difícil para un comediante como nosotros, ¿verdad, hermano? Zoro dice, no intentes preguntar. Al sigue hablando con Abel y le pregunta, ¿qué piensa de los atuendos del hermano Abel-chan? Abel queda en silencio, frunce el ceño ante el nombre. Abel dice, sí, es un atuendo ridículo, pero mientras produzca resultados, no diré nada al respecto. Debes separar tus habilidades de tus gustos. Zoro dice, no me dispares por la espalda mientras finges seguirme. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no es un hobby? Que lo hago por una razón muy importante y por una necesidad. ¿Crees que me visto de mujer porque me gusta? Y Abel queda en silencio, no está convencido y Zoro le dice, hey, no te atrevas a callar. Y así entre la conversación de idas y vueltas de palabras, ahora que lo pienso nunca supe de tu llegada a este mundo. Y así seguía la conversación, aunque no hay más datos, solamente la palabra que dijo Subaru, ¿no? Y luego comienza a hablar de las promesas, ¿no? Y Al dice que oye las promesas, diciendo que no es también una promesa que hay un mago sospechoso al lado del emperador. Comienzan a hablar sobre la hechicera que engatusa al emperador y lo convierte en un títere de su voluntad. Y luego el próspero país colapsa y toda la vaina. Luego dice que no se preocupen, que va a recuperar el país y que pase lo que pase, solo. Zoro dice solo. O sea, Al y Subaru comienzan a hablar del cliché de la maga mujer que quiere rebelarse y toda la cosa, ¿no? Abel dice, no era un mago o una mujer, pero era un hecho de que había un ser llamado Stargarse. Zoro dice el Stargarse. Entonces comienzan a hablar de un mago, de un ser llamado, que no es un mago ni una mujer, sino es llamado un Stargarse. Al parecer este Stargarse es como un tipo de profeta, y que en el reino ese era el papel de la tableta, como la tablilla del dragón, una vaina así. Subaru habla sobre los consejos de cómo salvar al reino, que debería decirle a la gente cómo curar o detener la enfermedad en primer lugar. Abel menciona que el poder del Stargarzer era mirar hacia el futuro para mantener el imperio. A lo que Al dice, pero si él puede predecir el futuro, entonces ¿por qué igual te echaron? Abel dice, te lo dije, el poder del Stargarzer es para el mantenimiento del imperio, no es necesariamente compatible con mi seguridad. Subaru dice, entonces si es para beneficio del imperio, ¿es mejor que te echaran? Abel dice, al menos eso es lo que ha decidido Stargarzer. Subaru habla sobre el problema del primer ministro a la mano derecha y que el profeta. Subaru habla sobre el problema que hay, sobre la mano derecha que traiciona a Abel y sobre este profeta que lo ha abandonado. Le menciona que si está seguro de que lo vuelvan a poner en la posición de emperador, que lo puedan volver a poner en la posición de emperador, a lo que Aldebarán dice, oye, eso es demasiado directo, hermano. Aldebarán dice, bueno, el general Afro aprobó a Abel-chan, ¿no? Subaru dice, estoy empezando a preguntarme si puedo incluir. Abel dice, no importa lo que digas, no importa lo que vea el Stargarze, mañana tengo mi respuesta. Abel dice, si el Stargarze decide que no puedo permanecer en el trono, no lo obedeceré. Si el Stargarze dice que mi presencia destruirá el imperio, entonces lo derribaré con mis propias manos. Y así llegan a puntos de control, ¿no? Medio le dice a los chicos, oigan, miren más adelante. Tarita dice, a ver, voy a ver. Acuérdense que Medio y Tarita también están ahí. La Guardia Imperial se estaba reuniendo. Tarita le dice, parece que los carros de ganado y otros vehículos frente a nosotros han sido detenidos. Vale dice, puntos de control. Y así habían puntos de control. Había bastante seguridad. Después de todo, Abel estaba preocupado sobre la información de la caída de Guaral. Abel dice, me voy a esconder en el fondo de la carreta y vas a hablar con los soldados. Zoro dice, ¿hablas en serio? Y Abel dice, no dejes que miren en el fondo del vagón. Zoro dice, no sé por qué eres tan alto y poderoso. Tarita dice, Natsumi, en ese lado también ha notado nuestra presencia. Abel dice, hermano, ¿estás listo? Zoro dice, sí, estoy listo. Y así comienza el papel de Natsumi. Natsumi dice, bueno, gracias por su trabajo arduos militares. ¿Qué demonios puedo hacer por ustedes? Natsumi se asomó por la ventana y saludó alegremente a los soldados imperiales que detuvieron el carruaje, sonriendo lo mejor que pudo de una manera bonita y encantadora. Miraron a Al, además de las tres mujeres, Medium, Tarita y Subaru. Natsumi se le preguntó sobre la identidad del grupo y el propósito del viaje. La coartada fue que Al y Medium fueron contratadas como guardias de Natsumi,
la hija de un conde de bajo rango, y Tarita iba a ser la sirvienta de Natsumi. Después de todo, habían cambiado el estilo de Tarita, y en la actualidad, Tarita estaba vestida como un hombre estilo mayordomo de acuerdo con la preferencia de Subaru. El soldado dice, no les recomendaría ir a la ciudad demonio, jovencita. Natsumi dice, incluso si lo dices me temo que mi padre se enojará conmigo. Aunque eres un noble no puedo permitirte el lujo de ser extravagante en la familia de un conde humilde. El soldado dice, ya veo, bueno, parece que tienes una buena cabeza sobre los hombros, así que no tienes que preocuparte. Natsumi dice, oh, eres bueno en eso. Por cierto, son bastantes cosas, ¿pasó algo? El soldado dice, no es nada serio, estamos buscando un desertor de una escaramuza reciente cerca de Bajem en el norte. También estamos buscando un criminal buscado. Natsumi dice, ¿criminal buscado? El soldado dice, hay una historia de que por aquí vieron un hombre buscado en la capital imperial. Se dice que tiene unos 50 años con el pelo azul. ¿Alguna idea de quién es? Natsumi dice, no, me temo que no, pero tener un desertor de los soldados imperiales que son conocidos por su fuerza, me preocupa que los vientos del imperio estén perturbados de alguna manera. Medio dice, no te preocupes Natsumi-chan, estamos aquí para ti, así que no te preocupes. Natsumi dice, bueno, es reconfrontante Medium-san, jojojo. Hable dice, me gustaría agradecer a todos los soldados por su arduo trabajo. Es gracias a su arduo trabajo que un imbécil como yo se le permite trabajar con tanta pereza. El soldado serio dice, solo estamos trabajando por la paz del imperio, no es por inercia como la tuya. Al dice, lo sé lo que estoy haciendo y conozco mi posición. Natsumi dice, no se vería bien si no dijeras que lo contrataste como guardaespaldas, ¿verdad? El brazo de ese hombre debe haber sido uno de los soldados que sirvieron a su país. El soldado dice, si renunció a su puesto debido a su lesión, no hay nada que podamos decir, solo tenga mucho cuidado, porque es posible que no esté libre de malos pensamientos. Y así logran la coartada y logran pasar. Megan dice, bueno Natsumi-chan, eso fue impresionante, estoy muy impresionada contigo. Tarita también le dice a Natsumi que es una descarada, que la envidia por su confianza, que es algo que ella no tiene. Natsumi dice, confianza, tengo fe en Natsumi Swarch, pero la confianza en mí mismo es otra cosa. Tarita dice, ¿qué? Al dice, oh, vamos hermano, no hagas eso, la vas a confundir a Tarita. Ese nivel de pensamiento es demasiado para mí también, ¿sabes? O sea, Subaru se refería a que cuando es Natsumi, Swarch tenía bastante confianza, pero no por confianza en tener en Subaru, sino solamente por su personaje. Y Tarita pensaba que era confianza de Subaru. Es algo confuso, ¿no? Pero todos entendemos. Tarita dice, me parece una mentalidad difícil. Natsumi dice, siempre me imagino a mí mismo como la mejor que puedo ser, ¿no es así? Y así comienza a hablar del desertor, ¿no? Natsumi dice, bueno, un hombre de cabello azul de unos 50 años, estoy seguro de que hay muchos caballeros que encajan en esa descripción. E incluso puedo pensar en uno en mi memoria, ¿sabes? Natsumi dice, en cualquier caso, la situación de Abel aún no ha sido comunicado a los soldados generales. Mientras no haya caos en la capital imperial, parece que podemos asumir que un guerrero de la sombra está actuando como el emperador. Al dice, bueno, de todas formas, ahora que hemos pasado el puesto de control, saquemos a Abel Chan, que se está escondiendo. Y en ese momento Natsumi le dice, oye Abel, ¿por qué no sales? ¿No sabes lo difícil que fue para nosotros encubrirte después de esto? A lo que alguien se la balanza a Subaru y lo comienza a abrazar. Le dice, ¡guau! Comienza a abrazarlo. Así es, era Luis Chan. Natsumi queda impactada y dice, ¿qué? ¿Por qué estás en este carruaje? Luis comienza a decir, Abel dice, parece que te extrañó mucho. Ella eligió estar contigo en lugar de Utataka o mujer. Natsumi dice, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien debajo del piso con ella? ¿Estabas bien debajo del piso con ella? Abel dice, ¿cómo podría estar bien? La niña estaba arrasando innecesariamente en el fondo y yo estaba helado hasta los huesos. Me preguntaba cómo podría salirme con la mía cuando los soldados se enteraran por su culpa. Y así, amigos, Luis se une hacia la ciudad del caos. Bueno, ya habían pasado el punto de control. Natsumi dice, ¿por qué está pasando esto? En un principio pensaran en dejarla atrás, pero obviamente Natsumi pensaba en un principio que debía dejarla atrás, pero ya era demasiado tarde para eso. Aldebarán dice, Dios mío, no sé qué sucede, pero esa niña te extrañó mucho, hermano. No es así, estoy seguro de que podrías entender que eso te puede retrasar en el futuro, pero deberías pensarlo y utilizarlo. Al dice, bueno, si tienes un hijo podría ser más fácil para los soldados mirar hacia otro lado si hay un punto de control similar de nuevo. Vigilar con un niño no es tan malo después de todo. Le dice a la Subaru, ¿no? Para mejorar la coartada. Luis comenzó a gritar fuerte como si estuviera teniendo una rabieta. Tarita los interrumpe alzando la voz para calmarlos. Puso su mano en el costado de Luis y levantó a la chica, viendo directamente los ojos de Subaru y Al con una mirada fuerte muy parecida a la de su hermana. Tarita dice, nada de pero Natsumi, porque Natsumi también estaba haciendo rabieta. Dice, sé que tu relación con esta chica es complicada, pero ¿qué vas a hacer haciendo un escándalo al respecto? Luis aseguró. Natsumi dice, muy bien, la llevaré. Y así no hubo otra opción más que llevarla. Medio dice, muy bien Luis Chan, ¿quieres tomar las riendas? Intentemos controlar a Lady Chin. Luis hace, wow. Medio dice, no hagamos eso. Natsumi comienza a pensar y dice, no creo que esa chica pudiera haber subido solo al carruaje. Al dice, bueno, por supuesto es más seguro tener al hermano contigo, pero Tarita Chan dijo que era más complicado que eso. Natsumi le dice a Al, hazme un favor, por favor, puedes mantener a Luis tan bien cuidada como sea posible. Al se queda pensando, ¿qué pasa con esa loca petición? De todos modos, ¿qué
¿qué pasa con la niña? Obviamente Al y los demás no saben quién es Luis. Saben que hay una relación complicada, pero no tienen idea. El único que sabe que Luis es el arzobispo de la Ula es Subaru. Natsumi dice, bueno, si esa chica se lastima, Ren sufrirá, por favor, Al. Al dice, sí, lo tengo. Me preocupa que se coma el resto de mi brazo, pero me ocuparé de eso. Ya que Luis era muy inquieto, ¿no? Y siempre agarraba los brazos de las personas. Capítulo 35, charla nocturna. Bueno, capítulo 35. Medium habla con Natsumi. Les habla sobre el orfanato, sobre el que van a vengarse del mundo y toda la cosa. Medium dice que se alegra de poder ser de ayuda. Natsumi habla, entonces fuiste muy buena con los más jóvenes. Lo cual tiene sentido, ya que Medium-san es muy amable cuidando a la gente. Y dice Natsumi, no debería haber pensado en imponer tal deuda a Flock-san y Medium-san. Llega la noche y comienzan a hablar, ¿no? Y sale este tema. Abel menciona, Medium, ¿de dónde son tú y tu hermano? Medium dice, Abel Chin, ¿sabías mi nombre? Abel dice, puedo recordar nombres, no seas tan curiosa. Responde mi pregunta. ¿De dónde son tú y Flock? ¿Quién es el jefe de su última instalación? Medium dice, representante, ¿te refieres al director? No recuerdo su nombre. An-chan y yo estábamos en un pequeño pueblo llamado Averik. Abel dice, la ciudad al oeste de Averik. Lo tendré en cuenta. Medium dice, ¿qué vas a hacer con él? Abel dice, hacer lo que se debe hacer. Sin embargo, si lo hago directamente o no es otro asunto. Natsumi dice, así que vas a escuchar las voces de la gente y aplicar la política inmediata nacional. Abel dice, no soy tan auspicioso, te lo dije. Lo único seguro es el castigo o la recompensa. Recompensa por el trabajo y castigo por la estupidez. Ese era el credo de Abel. Natsumi dice, entonces eres el tipo que no puede permitir que otros estén con las manos vacías, ¿no es así? Abel dice, muchas cosas nacen y caen como desposeídas, los que agarran en sus manos y con lo que mueren en su vida. No existe tal cosa como dejar ir algo que te has ganado. Y así comienzan a tener una charla, donde Abel menciona que no interfiere con los pasatiempos de otras personas siempre que produzcan resultados y que no pretende contradecir esa afirmación, pero no puede soportar ver una imagen falsa con un pilar de apoyo. La base se inclinará. Abel sigue hablando, las identidades falsas y artificiales eventualmente se revelarán sus verdaderos colores. Parece ser bastante hábil para disfrazarte, pero te costará un poco arreglarlo cuando salga. Esto se refiere a, en las charlas que tienen así, intercambiando ideas y credos, etc. Estas palabras se van dirigidas a Subaru, ¿no? Porque siempre paraba vestido de mujer. El verdadero significado de las palabras ni siquiera fue entendido a medias por Subaru. Lo único que quedó fue el dolor de haber violado su corazón con tanta crueldad. O sea, estas palabras, aunque Subaru lo hacían por necesidad y todo, era algo que chocaba, ¿no? Porque tanto tiempo lo usaba su travestismo, y estas palabras realmente dañaron el corazón de Subaru, ya que estas palabras habían violado su corazón con tanta crueldad. Y Abel dice, he hablado demasiado, te dejo de resto. Después de decir eso, Abel se puso de pie y desapareció en el carruaje. Se escucha que la puerta gruesa se cierra y las únicas personas que quedan alrededor del fuego son Subaru, Medium y Luis, que no se da cuenta del tema ya, o sea, el equipo estaba descansando, ¿no? Mientras que otros hacían guardia, estaban en la fogata y ahí estaba Natsumi y toda la cosa. Dice, ¿qué pasa con este tipo? Medium dice, Natsumi-chan, ¿estás bien? La mano de Medium acaricia suavemente la cabeza en conflicto de Subaru. Su gran palma envuelve suavemente tanto el cabello como el corazón de Subaru. Natsumi dice, sí, estoy bien, para nada, ese hombre está molesto. Medium-san, ¿entendiste lo que estaba tratando de decir? Medium dice, para nada, pero puedo ver que Natsumi-chan parecía estar sufriendo y esto es lo menos que puedo hacer. Natsumi dice, es muy madura, ¿no es así, Medium-san? Medium dice, nunca había escuchado a nadie decir eso antes. Me ha dicho que soy muy buena onesa, pero, o que como mucho y me veo muy bien. Natsumi dice, esas son otras cosas buenas de ti, Medium-san. Medium-san hace jeje. El tiempo pasa lentamente mientras miras las llamas parpadeantes del fuego. Una sombra no identificada se arrastró detrás de él, apretándose el hombro de una manera amistosa y molestándome. Para escapar de esa pesadilla, Natsuki Subaru ha intentado todo lo que se le ocurre. Natsuki Subaru es el resultado de una serie de cosas. Natsumi dice, estoy un poco aliviado de que no haya terminado siendo solo una excusa. Y una voz dice, ¿es eso así? O sea, mientras estaban en el fuego, Natsumi estaba hablando su historia, ¿no? Después de escuchar la historia de Subaru, Tarita sintió con la cabeza sobre las llamas parpadeantes. Subaru estaba frustrado porque no podía expresar su gratitud y admiración incluso con todas sus palabras. Sin embargo, Medium acepta felizmente sus palabras de vacío de elogio de Subaru. Luis, acurrucada en su regazo, estaba tan feliz como si su alegría la hubiera seducido. Subaru, sobre las partes más oscuras y pesadas de su vida, era borrosa. Pero ¿cómo afectó a Tarita? Todo comenzó cuando Tarita vio a Subaru limpiarse las uñas y le preguntó, ¿dónde aprendiste a maquillar? El maquillaje además del travestismo es otra cosa, pero no es un gran desencadenante. Subaru, que había pasado sus años de escuela secundaria en desorden, tomó el desafío como un poco de entretenimiento para hacer un regreso espectacular en su próxima vida en la escuela secundaria. Natsumi dice, soy una persona un poco labradora. O sea, estaban en la fogata y comienzan a hablar cosas así un poco absurdas, ¿no? No tan relevantes. Natsumi habla sobre de su escuela,
escuela, ¿no? Y que las habilidades del travestismo, de la toda lo cual era algo irónico, ya que aunque Subaru aprendió todas esas cosas por simplemente entretenimiento y todo, era irónico que esta vez le había servido mucho y le había sido de gran ayuda. A lo que Natsumi dice, oh Dios mío, eso no es gracioso. Tarita dice, esa actitud de Natsumi le envidio. Natsumi dice, ¿qué? Tarita dice, ¿qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Natsumi dice, no es eso, eso no es algo que me hayan dicho muy a menudo. Y así en la fogata se ponen sentimentales. Tarita dice, siempre he crecido escondiéndome detrás de mi hermana, quien como sabes, nadie dudaba que eventualmente se convertiría en jefa, yo tampoco. Natsumi, Tarita habla sobre su hermana y cómo tienen 3 años de diferencia, pero la razón por la que su hermana es tan grande no es por la diferencia de 3 años. O sea, Tarita se sentía inferior a su hermana y decía que lo que ella hacía a los 10 años, ella no lo pudo hacer a esa misma edad, que no tiene nada que ver la diferencia de edad, sino que su hermana es mejor que ella. Tarita no entendía por qué su hermana quería que ella sea la nueva jefa. Ella pensaba que no podía ser. Subaru recordó las palabras que alguna vez le llegaron, como las palabras especiales, como esta palabra. Subaru recordó las palabras que le llegaron al corazón alguna vez. Después de todo, eres el hijo de esa persona. Tarita dice, durante este viaje tengo que dar una respuesta, tengo que estar preparada para asumir el cargo de jefa. Y así, entre tanta conversación, Natsumi dice, incluso si te escapas, Tarita dice, Natsumi, escapas, creo que está bien, no te culparía por eso. O sea, Tarita te sentía una fuerte presión por el papel de ser jefa. Tarita dice, pero si me voy, nuestra fuerza será. Natsumi dice, por supuesto, estás preocupada, pero haré todo lo que pueda. Natsumi dice, si no puedes soportarlo, no te culparemos, pacas y dejas el carruaje, al menos yo no. Tarita dice, ¿no me necesitan? Natsumi dice, no, eso es un gran error. También quiero que Tarita-san esté conmigo en términos de personalidad y fuerza, pero eso es egoísta de mi parte. Tarita dice, ¿egoísta? Natsumi dice, porque te diría que mates tu corazón solo para que yo pueda vivir. Y así Natsumi se da un discurso, ¿no? Donde le dice que el hecho de que Natsumi pudo escapar también fue un alivio, refiriéndose a sí misma. Natsumi habla confianza y determinación. Tarita dice, ¿qué? Natsumi dice, la confianza y la determinación no son suficientes. Pero eso no es todo. Los labios de Tarita temblaron mientras escuchaba el relato de primera mano de Subaru. Estaba tan delgada que parecía engullida por el sonido de la hoguera. Tarita dice, si cometiera un error, ¿cómo podría enmendarlo? Natsumi dice, errores y expiación, Tarita-san, ¿verdad? Tarita dice, La pregunta fue respondida y Tarita sintió arrepentimiento por contarle a Subaru sobre el error que acababa de cometer. Aparentemente Tarita se sentía culpable por el gran error que había cometido. No solo de la impotencia de compararse con su hermana, sino también la existencia de su hermana parecía ser un factor que le impedía tomar su propia decisión. O sea, después de contarle a Subaru se avergonzó, ¿no? Como que se fue para atrás por contarle, ya que era un poco algo privado y sacó a luz de que se sentía inferior y que sentía que su hermana era una piedra porque no podía superarla. Tarita dice, olvídate de las cosas extrañas, por favor. A lo que llega Aldebarán y dice, bueno hermano, es hora de un cambio, de hacer guardia, ¿no? Natsumi bromea que si Al usa acoso sexual o algo, o bromas, que le avise de inmediato. Al dice, oye, no voy a hablar ni actuar así como lo hago contigo o la princesa, es una cuestión de distancia e intimidad. Tarita dice, eso es algo en lo que no soy buena. Natsumi dice, quizás Tarita-san te dé algún consejo de vida. Si lo haces, por favor, guíalo como un mentor experimentado. Le dice a Aldebarán, ¿no? Que si Tarita habla con él, que le dé algún consejo de alguien maduro. Al dice, mentor experimentado. Parece ser lo opuesto a mi descripción. Natsumi dice, esta es tu oportunidad de superar tus debilidades. Es lo mismo con Pimal. Entonces Natsumi dice, entonces haz tu mejor esfuerzo, Al. Tarita dice, Natsumi, nos vemos mañana. Natsumi dice, sí, nos vemos mañana. Natsumi se levanta y dice, te ves odioso, incluso cuando estás dormido. Tal vez debería gabaratearte la cara. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos puedas disfrutar de los beneficios. Ya, todavía era de noche, todavía era de noche. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos pueda disfrutar de los beneficios. Abel dice, es costumbre de la familia real de Wallachia dormir con un ojo abierto, no soy una excepción a esa regla. Natsumi dice, ¿con un ojo abierto? Es una película, ¿hablas en serio? Abel dice, ¿por qué debería ser una broma tonta? Si es amigo, Abel duerme con un ojo abierto. Abel dice, aunque la posibilidad sea muy pequeña, no puedo perder la vida por falta de atención. Natsumi dice, ¿acaso crees que te atacaremos? Y se molesta un poco Natsumi diciendo, ¿por qué en rayo cree que estamos haciendo todo esto? Después de todo este tiempo, ¿aún no puedes cerrar ambos ojos frente a nosotros? Abel dice, no se te ocurra distorsionar mi forma de ser, estás en tu elemento. Abel dice, la ciudad demonio está cerca, debes hacer tu parte, no quiero nada más y no lo permitiré. Subaru chasqueó la lengua mientras se enfrentaba a una desconexión insostenible. Natsumi dice, oh sí, voy a roncar muy fuerte. Continuando con el video, Subaru pensó en mantenerse despierto como una rebelión contra Abel, pero no estaba seguro de cuál sería el sentido de hacerlo, o si dormir o permanecer despierto sería lo correcto. Al llegar a la ciudad de demonio de la llamada Ciudad del Caos, estaba a la vuelta de la esquina. Llegan a la Ciudad del Caos, donde Al hace un comentario que dice que ha vivido en Wallachia durante mucho tiempo, pero que esta es la primera vez en el este. Aldebarán
fue un espadachín en el Coliseo. En el lado oeste hay un lugar en medio de un lago llamado Islote Kenju, que él ha sido espadachín allí durante mucho tiempo. Y así, después de pasar sobre los guardias, entraron. Tan pronto como llegaron a la capital, Abel se puso la máscara que había traído con él, y Subaru se quejó de sus acciones porque harían que los guardias y los soldados sospecharan de él. Sin embargo, la máscara de Abel, aunque era extraña, no se la quitó. La máscara tiene ciertos efectos especiales, ya que esta máscara hace que te vea diferente y que no distingue ni te puede identificar, ¿no? Es una máscara con cuernos. Subaru pensaba que Abel usaba la máscara en un principio solamente para ocultar su identidad, pero no sabía nada de esos efectos, y se le hacía raro que todos los demás le vieran la máscara y no se cuestionaran. Dentro de la mente de Subaru, la realidad es otra. Subaru se cuestiona por qué la seguridad ya dentro de la ciudad era un poco raro. Abel dice, te preguntas qué tipo de leyes existen en esta ciudad. Puedes ver, lo que tenemos aquí es anarquía. Se preguntan qué tipo de ley prevalece. Sería la ley del intangible. Es una burla de la naturaleza del orden, una ciudad de vicios, por así decirlo. Y luego comienzan a hablarnos sobre cómo es que funciona la ciudad del caos. Es una anarquía, pero que a la vez hay orden, lo cual era contradictorio, y había una razón para esto, que lo diré más adelante. Se darán cuenta a la medida que va avanzando la historia. Abel dice que la esencia del orden es ser la misma. Comienzan a hablar sobre la paz y todo eso, a lo que Natsumi dice, la paz es tan ridícula, y Abel dice, la lucha es un instinto humano ineludible, incluso si el arma para ello no es una espada, sino un idioma o un país. La esencia sigue siendo la misma, pero el orden es el mecanismo perfecto para dar forma a un entorno. Y comienzan a hablar sobre estos temas de gobernabilidad. Recuerden que la mentalidad de Abel es más filosófica. La única razón por que la ciudad no se ha derrumbado es porque hay un orden en este desorden, y el responsable de eso está en ese castillo, Yorna Michigur. Ella es el pilar de esta ciudad. A lo que Subaru se cuestionaba qué tan poderosa sería Yorna Michigur. Para que alguien controle una ciudad donde hay caos y mantenerlo en orden, debe ser alguien muy poderoso. Abel dijo que el orden era Yorna Michigur, ¿no? En otras palabras, Yorna tiene la habilidad y el talento para unir todo este caos que se desborde de la olla. Por eso Abel, a pesar de que ella ha sido una rebelde peligrosa y se rebeló muchas veces, no la sacó de la posición de los 9 generales divinos. O sea, este personaje, Yorna Michigur, es muy importante. Si no le haya caído bien a Abel o se haya revelado antes. En esa conversación que tenían, Natsumi le dice a Aldebarán, a Al, que podría llamarlo Natsumi-chan, ya que se dirige él a Medium-san, Tarita-san y Abel-chan. ¿No sería más natural que se dirigiera a él así? Y así llegan adentro del castillo Rojo Ruri. Abel le dice que entregue esto al señor del castillo, Yorna Michigur, que ella debería poder responder. Ese era el plan. Y Abel no entró. Le dio una carta a Subaru a Natsumi para que le entregara a Yorna Michigur. Había un mensaje que él no sabía. Estaba sellado con un anillo, no con el escudo de la familia, de que la cera de abeja se endurezca. Estaba sellado la carta, el documento. Abel dice, las 2 fichas del emperador que me llevé ya están destrozadas. Esos anillos que habían usado en las batallas estaban destrozados. Esos anillos que eran de la familia imperial ayudaba a que con cera se pusiera el sello. Abel dice que no se preocupe, que no va a revelar el contenido de la carta, pero al momento de que ella lo lea sabrá que es de él. A lo que Natsumi dice que debería ser mejor que él fuese en persona, Abel, pero Abel se niega y dice que es parte del plan. Abel dice que por ahora no le conviene mostrar su cara, que Natsumi también debería saber. El plan ahora es que entregue la carta a Yorna Michigur, una carta de amistad del emperador. Así es, Natsumi va a entregar la carta, a lo que en ese momento, después de la conversión, Natsumi dice que supone que procederá en esa dirección. A lo que Abel, que lo observaba, le dice, parece que has tenido un destello de inspiración. Natsumi se cuestionaba si dejaban que los viera algo normal que entraran. Al se cuestionaba y decía, es raro que ni siquiera nos hayan quitado nuestras armas. Me sorprendió cuando dijeron de que podríamos entrar con nuestras armas. Y así viene alguien que escolta a los mensajeros, entrar adentro del castillo y ver a Yorna Michigur. Les dice, por favor espera aquí, Yorna-sama estará aquí en breve. Natsumi dice, sí, gracias. Entonces Natsumi y Al habían entrado, y también habían otros individuos. Habían venido para ver a Yorna Michigur, y algo inesperado pasó. Subaru exhaló silenciosamente, su corazón latía explosivamente. Al y Medium parecían encontrar esto muy extraño, pero pronto experimentarían la misma emoción que tuvo Subaru, y la razón de esto fue, oh vamos. Subaru se sorprendió amargamente, esperando que Yorna Michigur apareciera, pero solo a 5 metros detrás apareció un hombre, rostro de Abel, que se suponía que no debería estar aquí. Natsumi piensa, es un farsante disfrazado del emperador. A lo que Medium pregunta, oye Abel-chin, ¿por qué estás aquí Y Al dice, wow. Medium había llamado a este falso Abel de forma muy amistosa, pero al acercarse, hubo un arrebato de un hombre armado que también estaba al lado de este supuesto Abel, a lo que Aldebarán la agarró y la apartó. Natsumi elogia a Aldebarán y le dice, Al, ese fue un buen seguimiento. Nuestros héroes se encontraban en una situación inesperada y tal vez peligrosa.
Al dice, ¿por qué no damos un golpe rápido y lo averiguamos? Natsume dice, si es fácil continuar podría ser una buena idea, pero tengo más miedo de un giro irreversible de los acontecimientos, así que no hagas nada prematuramente. Al se ríe, jaja. En medio de este pensamiento, Medium, que tenía la boca tapada, sorprendente de que se sintiera molesta cuando lo obligaron a retroceder sin explicación, y su boca quedó cubierta por la que Al la soltó apresuradamente diciendo, lo siento, no me di cuenta, solo porque las mejillas de Medium Chan sean suaves, no significa que lo hice a propósito. A lo que Medium dice, oiga, no estoy seguro, pero ¿ese Abel Chin es diferente del Abel Chin que conocemos acá? Natsumi dice, sí, lo es. Se supone que el verdadero Abel está sentado en una posada en el centro, esperando que regresemos, ¿verdad? Por eso está tan débil en este momento. Y así, ¿no? Nuestros héroes estaban muy confundidos con esta situación. Y había una loli venado, una chica venado. Y dice, Yorna Michigur-sama está aquí. La impresión de Subaru de la chica venado era que se parecía a un kaburo, quienes eran aprendices de prostitutas que trabajaban en burdeles japoneses en la antigüedad, aprendiendo etiqueta y artes, el kimono inesperadamente elegante y los adornos para el cabello. Los ojos azules de la mujer alta se entrecerraron cuando dijo esto. Su cuerpo alto y esbelto está envuelto en un kimono brillante con un patrón floral, y su cabello que gradualmente cambia del blanco a naranja a medida que llega a las puntas. Tenía un kimono muy elegante. La belleza de la mujer era notable mientras movía su esbelto cuerpo con suavidad y caminaba lentamente. Y así toda una narrativa de Subaru en su mente al ver a esta mujer, ¿no? Que era guapa. Y ella dice, bienvenidos a nuestro castillo. Gracias por recorrer todo el camino hasta... A lo que una voz dice, Yorna Michigur. A lo que Yorna dice, bueno, mi señor. Ha pasado mucho tiempo. Yorna dice, me siento honrado de tener el honor de ver tu rostro de esta manera. No importa cuántas veces te invité a venir a la ciudad mágica, nunca habrías venido. Y Vincent dice, invitación. Vincent dice, ¿es la invitación que me ha hecho a menudo? Si es así, mi respuesta habría sido tangible. Yorna dice, sí, de hecho, sin embargo, mi cuello todavía está conectado a mi cuerpo de esta manera. Además, parece que no tienes a ese niño problemático contigo hoy. Una voz dice, General Yorna, ¿no es esa una postura irrespetuosa a toda costa? ¿En qué estás pensando? Yorna dice, Yorna dice, el señor con su excelencia es... Y la voz que había hablado era Kafma, uno de los hombres de Pizza, a menos de este fue su emperador. Kafma dice, mi nombre es Kafma Iruk, me han ordenado acompañar a su excelencia. Creo que debía ser sus guardaespaldas, pero me parece repugnante tu actitud. Yorna dice, ¿mi actitud, señor? ¿Qué quiere decir con eso? Kafma dice, en primer lugar, ¿por qué permites que otros estén presentes a tu castillo, pero al mismo tiempo es un territorio del imperio? ¿Te olvidaste de eso? Yorna dice, no, por supuesto que no, le pertenezco, señor. Kafma dice, eso no es lo que estoy hablando. O sea, Kafma se quejaba, ¿no? Que cómo es que alguien tan importante como el emperador debía haber estado ahí acompañado de los plebeyos. Natsumi dice, ¿estamos interrumpiendo algo? Si es así, podemos volver a otro día. Yorna dice, eso es un problema. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo en un día. Así que si fallamos hoy, no sabemos cuándo será el próximo. Kafma dice, no te detengas. Estoy seguro que lo están pasando mal. Natsumi dice, sí, exactamente. Pisen dice, Yorna Michigur, ¿qué estás pensando? Yorna dice, por supuesto, siempre pensaremos en ti, emperador de Wallachia. Y así no comienza una charla, ¿no? Con la típica personalidad de Vincent, que hacía un gran trabajo imitando a Vincent. Natsumi dice, lo siento, pero me gustaría hacer otra sugerencia. Parece que no estamos en el lugar correcto, y hay algunas cosas de las que no deberíamos estar hablando. Por favor, déjanos dar un paso atrás e irnos. Yorna dice, escuché de Tanza, estoy seguro de que han venido a traernos para convertirnos en enemigos del emperador, ¿no es así? A lo que Subaru se sorprende, ya que dejó escapar todas sus intenciones. El objetivo de Subaru y los demás era recibir la carta de Abel. Si es necesario, dirán tantas mentiras como puedan. A lo que Vincent dice, tú. Natsumi dice, si tienes algo que decirme, puedes decirlo, ya que Subaru lo paraba mirando a este falso emperador. Y Natsumi dice, tus ojos son tan molestos. Y Natsumi dice, oh, no es así, eso solo fue un impulso involuntario. Vincent lo queda mirando y le dice, contéstame con todo tu corazón, dime lo que vas a decirme. Y Natsumi dice, es como dijo Yorna-sama, te estamos declarando la guerra. Y Yorna se comienza a reír. Vincent dice, ¿de qué te ríes, Yorna Michigur? Yorna dice, en primer lugar, sus invitados no han retraído la boca. Además, los tres pueden estar poniendo en peligro la vida de su excelencia. Vincent lo queda mirando y le dice, es solo cuando tienes las agallas para ir por esta cabeza que realmente puedes ser llamado un ciudadano imperial. Vincent dice, sin embargo, el valor de mi cabeza no es tan barato como para que pueda dársela fácilmente. Kafma se estaba enojando, ¿no? Y Kafma dice, mi señor, lléveselos a... Y se escucha una voz que dice, ¿sabes qué? Has estado hablando demasiado durante demasiado tiempo. Era otro guardaespaldas que había traído Vincent. Y comienza a hablar y dice, ¿sabes? La mayoría de las cosas se juntan mejor cuando estás pensando que cuando nosotros también podemos pensar. El hombre que dijo esto era un anciano arrugado con cabello blanco. Y Kafma dice, es el deber de un vasallo leal aliviarlo de sus problemas, maestro Osborn.
Orvar dice, si te consideras un vasallo leal, ¿no suena eso como un preludio de que alguien se ha purgado por ser egoísta? Natsumi, ¿Orvar? Orvar dice, oh, me conoces, ¿verdad? Soy bastante famoso. Natsumi dice, sí, si eres consciente de tu celebridad, debes serlo. Orvar Dukleken, el maestro vicioso. Natsumi pensaba sobre Araquilla, Chicha y Orvar. Sabe que ellos son peligrosos. A lo que una voz dice, oye viejo, ¿te acuerdas de mí? Esta voz era de Aldebarán. Natsumi dice, ¿qué estás haciendo, Al? Estamos en una situación en la que nuestros movimientos están siendo cuestionados. Al dice, no soy el único que tiene un problema con eso. No es que no lo haya pensado, pero vamos, oye viejo, soy yo. Y comienza a hablar con Orvar. Orvar dice, esa mirada bastante excéntrica que tienes ahí, tú y yo nos conocemos. Al dice, puedo que no te conozca muy bien. Y la última vez que te vi, no llevaba casco, pero no tenía brazo y hablamos muy poco. Al dice, oh sí, la señorita Araquilla. Ella también estaba conmigo. Y Orvar dice, eres ese tipo. El tipo que recuperó la isla con Araquilla. Ahora que lo mencionas, te pareces a él. Al dice, estoy vivo. Orvar dice, entonces por alguna razón se ha convertido en el enemigo de su excelencia. Tal vez debería haber hablado más con usted en ese momento para que... Vincent dice, Orvar, ¿es esa una cara que conoces? Orvar dice, hace unos años cuando recién ascendías al trono, hubo una revuelta que estalló por todos lados, ¿no es así? Kafma dice, maestro Osvar, su excelencia ascendió al trono hace 8 años. Orvar dice, pensé que fue hace 3 años, han pasado unos 10 años. Vincent dice, sigue con la historia, que pasó hace 8 años. Orvar dice, en ese momento hubo una rebelión en Inonhip y los que lo detuvieron fueron el tipo con casco y arquilla. Al dice, me temo su excelencia que usted conoce a ese viejo Orvar de ahí. De hecho, hace 8 años se suponía que debía estar al servicio de su excelencia y aún no he recibido mi recompensa. Orvar dice, sin embargo, dijo que no lo quería. Vincent dice, ¿qué quieres, mi cabeza? Al dice, si pudiera conseguir lo que me dieras sería una estrella de oro, pero nuestro propósito es entregarle esta carta de intención. Permítame hacer, Vincent dice, una carta de intenciones. Al dice, es una carta de amor de nuestro señor a Yorna-sama. Vincent dice, han pasado más de 8 años, pero el caso de la aislada isla gladiador es un gran problema. Te recompensaré. Esa carta de intención puedes dársela a Yorna Misigor. Pudieron entregarle la carta a Yorna. Vincent dice, sin embargo, lo único que te permitirá hacer es entregar la carta de intención. Natsumi dice, un momento, ¿y cuándo recibiremos la respuesta de Yorna-sama? Yorna dice, eso es correcto. No quiero que me vean abriendo el sello de una carta de amor tan pronto como la recibe una mujer. Vincent dice, lo leerás cuando salgamos del castillo, ¿verdad? Cal dice, te dije que te echaría una mano, hermano. Y medio dice, An-chan me pidió que cuidara de Natsumi-chan, ¿no? A lo que Natsumi hace una declaración y dice, me temo que tenemos que tomar tu trono. Anunció una silla declaración de guerra, incluso más claramente que antes. Kafma dice, ¿cómo se atreven a ladrar? Bastardos. Vincent dejó claro las intenciones del juego. Natsumi dice, ya veo. Así que para que lea la carta, el juego consiste en que podamos salir del castillo. Al Medium. Y comienza ahí toda siendo perseguidos, comienza la persecución. Medium dice, esos son los Bugior. Atacan con los insectos que ponen dentro de sus cuerpos. A lo que Subaru dice, es como si fueran del clan Aburame. Y así comienzan a esquivar toda la vaina. Al dice, correcto, rodilla derecha, nuca, caderas eróticas. Estaban escapando y corriendo. Subaru comenzó a usar su látigo. Sosteniendo la esbelta cintura de Medium, Subaru balanceó su brazo y desató el látigo. La punta del látigo no se extendió hacia el vacío, sino hacia una de las vigas de los lugares. Así mientras escapaban, este fue el mejor movimiento que se le ocurrió a Subaru en la confusión. Y así nuestros héroes comienzan a salir del castillo y a correr mientras son atacados por el viejo y por Kafma. Comienzan a saltar y comienzan a gritar. Capítulo 39, maldad. Y así Subaru cargaba a Medium y usaba su látigo mientras Aldebarán también se agarraba de él. Él con su látigo agarrara ciertas estructuras, comienza a escapar y comienzan a gritar y comienzan a caer. Y así escapan, logran escapar. Kafma estaba muy molesto. Decía que era una gran falta de respeto a su excelencia y de que hayan podido escapar era de lo peor. Orvar los elogia a nuestros héroes diciendo que dieron todo de sí. Kafma le reprocha a Orvar diciendo de por qué los dejó escapar, que si él quisiera los habría podido haber atrapado. Orvar dice, ese joven con el casco tiene extraños trucos bajo la manga. Orvar dice, hay que estar atentos con la chica zorro, no sabemos si se pondrá contra nosotros. Y así entran en contexto ya los que están dentro del castillo. Vincent dice, o sea, el falso emperador, ellos salieron del castillo, así que cumplieron las condiciones. Y Yorna dice, pues sí, sería indecoroso que contradijéramos sus esfuerzos. Así Vincent le dice a Yorna, después de toda la conversación, que le dará una noche. Y Yorna dice, es tiempo suficiente para leer mi carta. Y luego había otro joven allí, y a lo que Vincent le dice, hoy estás muy silencioso. El joven comienza a hablar sobre las estrellas. Él era un hombre llamado el escritor de las estrellas. Y con una personalidad rara y excéntrica al hablar de las estrellas, Vincent dice, hablas como si supieras lo que hay en mi corazón. El hombre raro dice, para nada, señor.
Volviendo con nuestros héroes que cayeron, no murieron pero sí se rompieron la madre, llenos de moretones y rasguños. Medium dice, caray, pensé que iba a morir. Y la verdad es que de milagro lograron salvarse de la caída. Sumi dice, me las arreglé gracias a la protección de Medium. Al, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Al estaba lejos tirado por la hierba. Al bromea diciendo que si pueden recoger su brazo derecho también. Subaru dice, eso no es gracioso. Medium estaba muy alegre de que todos estuvieran vivos. Al era el que más golpeado y moretones tenía. Natsume le dice, aunque eres poco confiable, arriesgaste tu vida por mí. No lo olvidaré. Natsume dice, salgamos de aquí o el sacrificio de Al será en vano. A lo que Al dice, oye vamos, estoy vivo. Cuando de repente son interceptados en un establo por donde habían caído por Tanza, esa loli. Tanza era la escudera de Yorna-sama y se presenta como tal. Tanza le dice que no se preocupen, que ahora han sido oficialmente mensajeros por Yorna-sama. Nadie les hará daño. Medium suspira aliviada. Le dice que Vincent mañana se irá. Tanza les comienza a contar, ¿no? Vincent mañana se irá y que mañana recibirá su respuesta de la carta. Ella se estaba despidiendo de Natsumi y Natsumi le dice, espera, ¿qué tipo de persona es Yorna para ti? Tanza dice, es una persona cariñosa, ama a sus amigos y odia a sus enemigos, y una gran amante de todas las cosas que viven en la ciudad mágica. Y así nuestros héroes se van y se reencuentran con Abel y le pasan contexto sin pretexto y lo ponen al día. Tarita estaba aliviada, Natsumi estaba un poco molesta con Abel. Abel dice que estaba a punto de elogiarlo por sus esfuerzos. Está enojado por toda la situación que había pasado, ¿no? Luis estaba feliz de ver a Subaru, a lo que se avienta hacia él. Y después de una charla, Al dice que Aldebarán bromea diciendo que son como un equipo de Halloween, ¿no? Por los aspectos y por la ropa que tenían. Abel su máscara de demonio, él que le falta un brazo y así. Por cierto amigos, estoy grabando con mi micrófono nuevo. Al principio del video tal vez se haya escuchado un poco raro. Y eso es porque todavía lo estaba configurando y vi que estaba haciendo un poco de eco. Y me di cuenta después de que había grabado como 2 horas. Pues porque como saben, para grabar un audio se graban bastantes horas. Porque no puedes hablar de corrida o por la bulla que puede haber. Entonces editarlo y toda esa vaina es bien complicado. Y al final quedan como 30 minutos de 2 horas, ¿no? Entonces ahorita mismo estoy grabando con el micro nuevo. Espero que se note la calidad. Y eso... Ahora sí ya le he configurado mejor el micrófono. No sabía cómo configurarlo, pero ahorita ya lo sé. Y así Abel les da contexto sobre Chichagol. Les habla que, ya que le contaron sobre el falso emperador y toda la cosa, Abel habla de Chichagol, que él es el único que puede imitarlo a la perfección. Abel menciona que a este falso emperador de seguro vino a la ciudad para ganar más generales divinos. Él lo imita tanto en pensamiento, en comportamiento y en apariencia. Y que probablemente tiene el mismo plan que él tiene. Todos se impresionan sobre este Chichagol, el planear y que haya venido aquí justo casi al mismo tiempo que Abel. Sobre todo se consideran con suerte, ya que si nuestros héroes se hubieran demorado siquiera un solo día, no hubieran podido entregar la carta y Yorna se hubiera puesto del lado de este falso emperador, ya que para eso está el falso emperador aquí, en la ciudad del caos, para reclutar a este general divino, a Yorna Michigur, para que esté de su lado. Aldebarán Al bromea con Abel diciéndole que debería pagar el impuesto del hombre guapo. Abel dice, payaso, no sé de qué habla. Y así después ya de la conversación donde se dan información, Natsumi en un momento dice, tal vez tú eres el impostor y el del castillo es el verdadero emperador real. Abel dice, no seas ridículo, a este punto siquiera piensas eso. Y ya se dispersan las dudas. Y así se preguntan los demás qué había en la carta. Abel dice que no se preocupen, que no los defraudará y que hay algo ahí que realmente quiere Yorna. Natsumi dice que uno de los 9 generales divinos estaba allí, o sea, Orvar, el anciano, así como Chichagol, que es obviamente el de la imitación. Araquilla no estaba ahí, pero toman en cuenta que también está del lado, obviamente, del falso emperador. Y que son uno de los números más altos ellos, entre los generales divinos. Así que como que el enemigo tiene ya a generales peligrosos a su favor. A su lado. Entonces, al entrar en contexto, Aldebarán explica que sobre la historia de la recompensa, ya que Abel también está interesado. Y Al explica que no había mucho que agregar, que hace 8 años, cuando todavía era un espadachín en Wallachia, se había envuelto en una rebelión en una isla, y que los espadachines de la isla tomaron a un señor conde, que estaba viendo la pelea o muerte como rehén y exigió que lo liberaran. Natsumi dice, eso suena como un gran problema. ¿Y Al lo hizo? Al dice, bueno, técnicamente éramos la señorita Araquilla y yo cuando ella todavía era una loli, y el conde mayor que supuestamente estaba siendo rehén. Llegaré a los detalles de eso a su debido tiempo. Al se rascó el cuello con torpeza, confundiendo la segunda mitad de la historia. Aparentemente era algo de lo que era difícil hablar. Al había resuelto el incidente en el imperio, al menos hasta hoy había pedido una recompensa. Abel dice, sí, fue una gran hazaña. Te compensaré más adelante pase lo que pase. Solo toca esperar
hasta mañana el mensaje después de que haya leído la carta a Yorna. Natsumi se despide y dice que se va a quitar el maquillaje, lo que Luis lo intersecta otra vez, se pone pegajoso y molesta. Al dice, parece que ya te quiere mucho, hermano. Y así Natsumi se va a dormir, ¿no? Ella dice que está cansada y que se va a quitar el maquillaje y a dormir como nunca. Antes de dormir, Subaru piensa en sus amigos más queridos, piensa en Emilia, piensa en Ren, piensa en Ran, etc. Y comienza a cerrar los ojos, se duerme. Después de que salga el sol, cuando de repente se despierta y se da cuenta que su ropa le quedaba muy grande, que sus extremidades eran muy cortas y sentía los músculos pequeños y vio una descoordinación en su cuerpo. Y se dice, oye, debes estar bromeando. De repente se cae de la cama y busca un espejo rápidamente, a lo que ve su cara en el espejo y así es, amigos. Subaru se ha vuelto un chota, ahora es Chotabaru, un Subaru casi 10 años más joven. Luego la historia nos lleva a un flashback. Ojo que lo que estoy resumiendo no solamente son los capítulos de la novela, sino también los capítulos que están incluidos, que se llaman los capítulos SS, ¿no? Donde muestran flashback de la historia. Ojo, te que narro completo. Luego la historia nos lleva a un flashback donde vemos a Araquilla. En ese momento donde fue rescatada y despierta y habla con Tok, donde dice que su princesa lo abandonó. Y hablaba con él y conversan de diferentes cosas, ¿no? Y para resumirlo, Tok habla de Jamal y cómo la rescataron y el sacrificio de Jamal. Habla sobre sus travesías, misiones que ellos hicieron, sus experiencias, cómo se conocieron, las batallas y cosas que casi a nadie le importa, ¿no? Pero lo más destacado es que cuenta que Jamal es tan cabrón que acabó con un punto clave de los bandidos, se acabó con un enemigo, un líder, bajándole la moral al enemigo. Y así lograron la victoria con los aliados. Así entre sus historias, ¿no? Comienza a hablar de su prometida, que Jamal es su hermano, etcétera, etcétera. Araquilla dice que volverá a la ciudad imperial y que él debe de acompañarla. Luego, más adelante, la historia nos lleva con Ren, donde vemos sus pensamientos. Esto sí es importante. Donde se nos muestra que la impresión que tiene de Subaru ahora es diferente, cuestionándose por qué Subaru le teme a Luis, por qué es precavido y por qué él la mira con odio a Luis. Ren se dice, ante mis ojos, Luis-chan es inofensiva, no hay nada sospechoso en ella. Donde se dice, ese hombre parecía que me odiara por su mirada, me miró de una forma con odio. Luego Miselda hablaba con ella y Ren le habla sobre cómo está y sus heridas. Miselda le dice, no me trates como si fuera frágil. Y Ren dice, Miselda-san, por favor. Miselda dice, está bien, entiendo. Y así más adelante hablan sobre nuestros héroes y que Tarita Miselda habla sobre su hermana Tarita. Dice que no se preocupe, que Tarita solo le falta confianza y experiencia. Luego aparece Sir Osman y hablan sobre el asentamiento y les dice que deben acompañarlo. Ren dice, lo siento, pero ya tengo una cita con Priscilla. Priscilla le habla a Ren sobre la hermosura y la esencia y luego se bañan. Priscilla presumía que tenía un baño gigante y que sus aposentos eran elegantes, todo el lugar para ella sola. A Ren le limpiaba el sabroso y suculento cuerpo de Priscilla, ella ahora era su sirvienta y aprendiz. Amigos, en serio, se la voy a resumir bastante esta parte porque las conversaciones que hace Priscilla son irrelevantes. Cualquier contexto o palabra insignificante como Priscilla la que le mete elegancia y es bien aburrido, porque no hay nada relevante. Así que las partes de Priscilla son bien castrosas. Bueno, Priscilla hablaba tonterías y se tiran monólogos de los más absurdos que casi no aportan nada a la trama. Y así la seguían, y después ya la seguía entrenando, después de que Ren le comenzó a limpiar su suculento cuerpo. Y más adelante, la historia nos lleva a la campaña, con la campaña de Emilia, donde nos vemos a un Otto preocupado que le dice a Beatriz, ¿qué te ha hecho Natsuki-san? Beatriz respondió con el rostro triste y Otto se cubrió la cara con su palma. Emilia dice, quiero ver a Beatriz contenta de nuevo pronto, pero Subaru mismo también me preocupa. Beatriz no es la única que corre peligro si no están juntos. Para entrar en contexto, recuerden que Beatriz es el espíritu contrastista de Subaru, entonces ella tiene que consumir el maná, el prana del cuerpo de Subaru, ¿no? Y al estar lejos ella corre riesgo de desaparecer con el tiempo. Garfield dice, el capitán trae la puerta destrozada, ¿no? No me hace gracia que lo de a Griseli cuesta abajo aplique hasta para nosotros. Petra dice, ojalá el señor Subaru esté bien. Y así estaban bastante preocupados por Subaru y también por Beatriz. Otto dice, como dijo Garfield, ya que la puerta de Natsuki-san está rota, no puede expulsar el prana creado por Suod, y para eso depende de Beatriz. Beatriz dice, sí, de hecho Betty solo puede recibir prana del objetivo de su contrato, así que Subaru y yo somos tal para cual. Es un buen compañero, supongo. Emilia dice, pero ahora estás inestable porque no pueden estar juntos. ¿O será porque Subaru está en mala condición también? Otto dice, a decir verdad, casi nunca he pensado en la posibilidad de que Natsuki-san y Beatriz estén separados, así que, ¿qué pasaría en tal caso? Beatriz dice, para empezar, Betty se extinguiría. Petra dice, no,
no desaparezcas, por favor, Beatriz. Beatriz hace cara de triste de... Emilia dice, creo que podría entrar en un periodo de liberación como Pac, pero el prana de Subaru es mucho más limitado que el de Pac. Otto dice, entonces el daño será de escala pequeña. ¿Eso quiere decir que Nazki-san explotará o algo así? Garfield dice, Otto, Petra te está mirando feo otra vez. Otto dice, perdón. Y así comienzan a hablar, ¿no? A lo que se supone que algo así podría pasar. Otto dice, solo quería volver un poquito para aligerar el ambiente. Se disculpa Otto. Otto dice, ¿y qué hay del otro lado? Beatriz dice, Elot, en palabras, el alma, supongo. Emilia dice, entonces tenemos que ir por Subaru lo más pronto posible. Garfield dice, apoyo a la señorita Emilia. Pero ¿cómo lo haremos? Recuerde que ellos están en otro lado del mundo, ¿no? No están en el imperio, están bastante lejos, pues. Garfield dice, apoya a la señorita Emilia. Emilia dice, se ve muy difícil. Hace poco Wallachia se hizo más estricta la vigilancia de sus fronteras, así que no debemos pasar. Otto dice, la señorita Anastasia, quien vino a la mansión, también parece estar esforzándose para ayudarnos. Otto dice, pero en ese caso tendremos que pasar por Kararagi para llegar al imperio. Estaba muy difícil que puedan entrar al imperio. La única forma que se les ocurría es entrar de forma, por así decirlo, ilegal. Garfield dice, maldición, el capitán anda en peligro y ni mis garras ni mi colmillo sirven. ¿Cómo me jode esto, maldita sea? Emilia dice, si Subaru estuviera, seguramente ya habría pensado en algún plan bueno. Petra le dice, Otto, ¿sucedió algo? Ya que Otto estaba pensativo. Y Otto dice, bueno, tengo una idea. Tal vez no cumpla con sus expectativas. ¿Qué tal si intentamos algo aventurado más aparte de la compañía Hoshin? O sea, me le dice, ¿qué te refieres? Beatriz dice, si podemos recuperar a Subaru sirve, así que deja de hacerte el interesante y dilo ya, de hecho. Otto dice, calma, déjenme explicarles. Escuchen bien, creo que confiar en la compañía Hoshin es una de las alternativas más convenientes. Sin embargo, como dijo la señorita Emilia, así nos tomaría demasiado tiempo llegar a Wallachia. Emilia dice, sí, aunque estemos en una ruta de comercio, podemos demorarnos un mes o más. Recuerden que Beatriz no puede usar el cruce de puertas, ¿no? Y así, para resumir, Otto sugiere que vayan cerca de un lugar donde divide el sur de Lugúnica a Pictac, una ciudad del sur de Lugúnica, también conocida como la ciudad comercial, que si van ahí encontrarán la forma de ingresar a Wallachia. Recuerden que Pictac es la ciudad natal de Otto y la compañía Suben, y acuérdense que Otto escapó de allí, ¿no? Porque lo amenazaron y se metió en un problema, toda la vaina, y por eso Otto se dedicaba a ser comerciante solo, ya no con su familia y toda la cosa. Así que Otto tendrá que volver allí con sus amigos porque es una emergencia, pedir la ayuda de su familia y cruzar desde el sur. Aunque era muy riesgoso y no había garantía de que al cruzar por ahí iba a funcionar y toda la cosa. Beatriz dice, por supuesto, Betty lo aprueba de hecho. Encontraremos a Subaru cueste lo que cueste, supongo. Emilia dice, claro que sí. Tal vez Subaru ya esté a este punto llorando. De todas formas, Emilia sintió su corazón enardecer. Quizás ya tenía el método que necesitaba. Después solo tendría que preocuparse por hacer su máximo esfuerzo. Emilia alzó la cabeza, motivada y lista para salvar a su mejor caballero de las amenazas del imperio. Capítulos 40. Natsuki Chubawu. Después de que Subaru haya visto su cuerpo convertido en chota, sale de su tienda y dice, chicos, estamos en problemas. Es posible que se sorprendan por lo repentino de esto. A lo que una voz dice, oh, lo sabía. Subaru también se volvió más pequeño. Subaru dice, ¿qué? ¿Medium-san? Medium dice, así es, cuando me desperté, me sorprendió mucho ver lo pequeño que era, pero me alivia de que Subaru-chin también es pequeño. Somos amigos. Subaru dice, no es una situación en la que simplemente puedas estar feliz de haber encontrado un amigo. Medium dice, no puedo levantar a Luis-chan porque soy demasiado pequeña. A lo que Luis se abalanza sobre Subaru y como era pequeño pues tumba. Tarita le ayuda, ¿no? A Subaru. Subaru pregunta por Abel y Abel dice, qué abominación. Abel estaba normal, estaba intacto. Subaru dice, creo que soy bastante listo y encantador. Bastante lindo y encantador. Y Al dice, me alegro de que estés prestando atención, hermano. Temía que te hubieras olvidado de mí. Y sí, Aldebarán, Al también se había vuelto un chota. Y Subaru dice, ¿y la máscara? ¿Por qué usas máscara en vez de casco? Aldebarán dice, el tamaño del casco ya no me queda. Lo único que se me ocurrió fue envolverlo con tela. No te preocupes demasiado por eso. Subaru dice, ¿y por qué te cubres con tela? Aldebarán dice, eso no es muy cortés de tu parte, hermano. El casco no es un signo de orgullo o embriaguez, es un signo de complejo. Puedes parecer un niño, pero tu cerebro puede ser de adulto. Pero eso lo hago, por eso lo hago. No es que mi brazo haya vuelto a crecer. Eso significa que las cicatrices de mi rostro también no han desaparecido. Es lo mismo para ti, hermano. Sí, supuestamente las cicatrices de Aldebarán Chota también siguen ahí. Medium dice que ahora es más débil y así este cuerpo les quitó fuerza, les quitó tamaño y toda la cosa, ¿no? Tampoco podían manejar bien las armas con esos bracitos, a lo que Tarita era la única decente con bastante fuerza para encargarse de las batallas.
Comienzan a pensar quién rayos hizo esto. Pensaron si tal vez fue Yorna, porque ellos estuvieron en el castillo y solamente los que estuvieron en el castillo fueron afectados. Ojo. Abel dice, quizás fue Orvar Duklenken quien lo causó. Zoro dice, ¿ese viejo? Al dice, no sé de lo que es capaz, pero no puedes negar lo que pasó, ya que cuando ellos escapaban sufrieron golpes y ataques de Orvar, y como es uno de los 9 generales divinos, que es el tercero en la cima entre los generales más fuertes del imperio, es normal sospechar del más poderoso. Pues Zoro dice, esto no es un sueño, ya intenté peñiscarme las mejillas, despertarme de esta serie de sueños, o incluso pensé que era algún tipo de droga o magia que me hayan alterado mis percepciones, pero no la es. Y así, para resumirlo, Abel explica que el viejo es un shinobi. Zoro dice, shinobi, así que es un ninja. Abel dice, ¿ninja? ¿Qué es eso? Y así Zoro explica sobre los ninjutsu y toda la cosa. Y Abel dice, nunca he oído hablar del ninjutsu, pero la función principal del shinobi es la misma de la autocompresión, ya que comienzan a hablar que son personas con sigilo y expertas en el asesinato. Zoro dice, no puedo dejar que Ren me vea así. Si soy del mismo tamaño que Byakko, Emilia me tratará como si fuera más joven que ella. Y así, después de todas las conversaciones que tienen, Abel menciona que el apodo de Orvar es el maestro vicioso, que usa las artes shinobis para llevar a cabo todo tipo de tareas especiales, viciosas y de otro tipo. Ya, cuando de repente una voz dice, lamento molestarlos esta mañana, soy el mensajero de Yorna Mishigor. A lo que Tanza, sorprendida, dice, ¿qué pasó con los mensajeros de ayer? Tarita dice, se fueron por un tiempo, ¿debería ir a buscarlos? Tanza dice, no, si pudieras decírselos más tarde, por favor. Después de leer la carta, Yorna-sama responderá formalmente, por lo tanto, me gustaría que todos se reportaran al castillo rojo Ruri. Zoro dice, ha leído la carta, obviamente Tanza, esta Loli ni se da cuenta de que Subaru y Medium y Al son los mensajeros del día anterior, pues no, como están con cuerpo niño. Tanza dice, espero que el señor que escribió la carta y todos los mensajeros de ayer vengan a la torre del castillo. Los estaré esperando en el castillo rojo Ruri cuando suene la campana de la hora del fuego. Abel dice, entiendo los detalles, es un gran asunto, puedes irte. Tanza dice, sí, perdón. A lo que Tanza se despedía, pero Subaru dice, espere un momento. Tiene que ir el dueño de la carta, pero también los mensajeros, ¿es obligatorio? A lo que Tanza dice que también deben invitarse los mensajeros. Y dice que en esta ciudad mágica no debes dejar de seguir las palabras de Yorna-sama. Así que había un nuevo problema. Los mensajeros originales habían sido transformados en niños. Y tenían que ir los mensajeros originales al castillo Ruri. Zoro estaba preocupado. Capítulo 41, charla de té. Zoro dice, una reunión de estrategia. Abel, quien escribió la carta, y nosotros que fuimos al castillo ayer, estamos obligados a ir. Pero ahora la tenían difícil. Tarita dice, vamos, me estoy confundiendo. Medium dice, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿La campana de la hora del incendio? Es en unas 3 horas, ¿sabes? Zoro dice, deberíamos ir al castillo rojo Ruri, eso es seguro. No tenemos opción y no debemos rechazar la invitación de Yorna. Cuando de repente se escucha una voz que dice, estoy haciendo té y tomándolo sin permiso. ¿Hay alguien más que quiera tomarlo? Levantó la taza de té humeante y preguntó en un tono tranquilo. Todos quedaron mirándolo. ¿Qué? Así alguien se había infiltrado en la estrategia militar. Tarita cogió su arco y estaba en guardia, y todos estaban también en guardia. Orvar se encogió de hombros con indiferencia diciendo, vamos. Orvar dice, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores van al baño la mayoría de las veces, y estás tratando de asustarme para que me orine. Estoy sacudiendo la cabeza, ¿sabes? Subaru dice, tienes que estar bromeando. Abel dice, Orvar Duklenken, Ken. Orvar dice, bueno, ayer confirmé que soy una celebridad, así que no me sorprende. Pero también tienes una cara bastante impresionante. ¿De dónde es ese recuerdo? Abel dice, no me digas tonterías, viejo árbol. Subaru dice, pero abuelo, ¿cómo entraste aquí? Tampoco es que no hayamos visto nada. Y así Orvar era el típico personalidad de un viejo tranquilo, pero no se dejen llevar por esa personalidad. A lo que Orvar dice, bueno, solo seguía Tanza. ¿Y cómo entró? Pues dice a Orvar que son las artes de un shinobi. Todos preguntan qué rayos está haciendo aquí. A lo que Orvar dice, eres tú, es la chica de rojo de ayer. No podía confundir a la bailarina con el brazo de un arco, así que estaba realmente preocupado. Al dice, como era de esperar, hermano, incluso el jefe shinobi no sabía quién eras. Orvar dice, ¿eres tú? ¿La chica de rojo de ayer? A lo que Orvar se sorprende y dice, eso es genial, incluso mi gente querría aprender de ese monstruo. ¿Qué te parece? ¿Será bienvenido? Subaru dice, lo siento, pero la agenda de Natsumi Swartz está bastante llena, aunque posiblemente podría hacer algo al tiempo, como Orvar se impresiona por las habilidades de Subaru para travestirse. Abel dice, no te hagas el tonto conmigo, Orvar, te lo preguntaré de nuevo, ¿cuáles son tus negocios aquí? Orvar dice, bueno, no les haré nada, después de todo, han sido reconocidos en esta ciudad mágica por Yorna Mishigor, la gobernante de la ciudad. Ha dejado claro que no deben ser tocados. Subaru dice, sí, es cierto, no puedes tocarnos. Orvar dice, vamos, te estás mezclando con la emoción, ¿no?
Orvar tenía curiosidad por el hombre enmascarado, por Abel, y aunque parecía tranquilo, todos sabían que era un hombre muy peligroso. Recuerdan que es uno de los generales. Orvar dice, prefiero que me traten bien a que me llamen viejo, así que te dejaré libre por pretender ser una chica, refiriéndose a Subaru, ya que él le decía viejo o abuelo, se refería a él. Orvar dice, la chica zorro y su excelencia me han dicho que me mantenga al margen. Pero mira, los pinché antes de que se decidiera ayer el juego, así que no es mi culpa. O sea, ya él admite que él fue el que los convirtió en chotas, pero le reclaman diciéndole que por qué si dieron orden de que no les tocara. Pero él dice que lo hizo ayer, que los pinchó antes de que escarparan del castillo, así que no ha incumplido ninguna regla del trato que hicieron con Vince y Jorn y toda la cosa, pues no. Abel dice, ¿cuántas veces tengo que preguntarte antes de que estés listo para responder? Orvar dice, cada uno de ustedes no puede ver la mayoría de las cosas con la forma en que las mira. Cuando eres débil, es aún más obvio, ¿no es así? Y así comienzan a conversar, ¿no? Pero en resumen, Orvar dice que es el jefe de los Shinobi y que pasa su tiempo fingiendo ser un representante de su aldea. Así que no puede confiar en las palabras de alguien que ni siquiera lo ha torturado. Dice, entonces el joven enmascarado es el general porque tiene una gran actitud y no depende de nadie, ¿verdad? O sea, la intuición de Orvar sobre Abel era muy buena. Dice, ¿por qué no escucho lo que cree que está haciendo aquí coqueteando con esa chica zorro? Abel dice, no lo sé, si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Orvar dice, entonces tendré que intentar algo más, ¿verdad? Sin embargo, como estoy obligado a permanecer al margen, no hay mucho que pueda hacer. Estaba en un aprieto y a Subaru se le ocurre la idea de decir quién era Abel, ya que pensaba en su mente que tal vez así él se uniría al verdadero emperador. Dice, este es el emperador Vix en Wallachia. Orvar dice, ajá. Y así Subaru le explica por qué están ahí sobre el emperador de Wallachia. Orvar dice, vamos, eso no es divertido. Subaru dice, no estoy tratando de ser gracioso. Orvar dice, esto es un infierno. Abel dice, deja que tu viejo ingenuo se vuelva loco, Orvar Dukenken. Tienes las respuestas, todo lo que tienes que hacer es sacarlas. Orvar dice, la carta de excelencia dices cosas como él, así que eso es todo. Entonces, ¿ese es Chichagol? ¿No es así? Lo hará bien, pero si lo hace, eso es todo. No es propio de usted, señor, dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? Abel dice, ¿crees que tus ojos puedes ver en el fondo de mi estómago? Orvar dice, oh, vaya. Ya me preguntaba por qué de repente viniste a ver a la chica zorro en persona. Zorro dice, eso es porque todo era para sostener la cabeza de nuestro movimiento. Y así entran en detalles, ¿no? Zorro dice, Tarita, baja tu arco. Orvar dice, los escucharé, ¿no? Les dije que los escucharía. Y luego tomaría una decisión y lo hice. Orvar dice, siempre quise asesinar al emperador por el bien de la flor moribunda del anciano. Todos entran en guardia. Tarita, Al y Medium se movieron para frustrar el propósito de Orvar, sobrepasando la regla de no pelear. Orvar dice, ayer no sabía qué especie eras tú, pero es difícil moverse cuando eres pequeño, ¿no? Subaru todavía no se había movido. Abel dice, ¿la lógica que te prohíbe tocarme no está más allá de ti también? Orvar dice, así es, quiero encender un gran fuego artificial antes de morir. Estaría muy feliz de ser ejecutado por asesinar a uno de los más grandes emperadores de todos los tiempos. Orvar dice, cuando termine con su excelencia, volveré con Chicha. Estoy seguro de que podré manejar mi muerte muy bien. Pues en ese momento, Orvar se había cargado a Medium, Tarita y Al. Subaru entendió que había tomado una decisión equivocada de revelar la información. Abel también había pensado que esto funcionaría ya que siguió la idea de Subaru. Se habían cargado a todos, Subaru todavía estaba parado ahí. El anciano se tronó el cuello y dijo, oh, ¿todavía estás aquí? Orvar dice, no estoy tratando de salirme con la mía. Necesito mantener la boca cerrada. No quiero poner excusas ni nada. Y así Orvar se mata a todos. Orvar es muy poderoso y además nuestros héroes están en un estado muy debilitado. Abel grita, idiota. Luisa balanza y grita, ¡ah! Orvar dice que el emperador odiaría que usara niños. Y así Orvar se carga a todos y el cuerpo de Subaru estaba sangrando. Mientras era golpeado Subaru por todo su cuerpo, Subaru exhaló bruscamente. Apretó los dientes cuando su visión brilló, con el dolor distante y la sensación de pérdida. Con la sangre que salía por borbotones, él quería saber dónde estaba, a dónde había regresado, cuando de repente... se escucha una voz que dice, me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Capítulo 42. Bestia de la ambición. Así es, un nuevo bucle empieza. Y así empieza este nuevo bucle con Orvar, hablando y diciendo, me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Subaru respiraba. Y de nuevo se repite la ocasión, ¿no? Un momento antes de que Subaru pueda reaccionar de alguna manera, Tarita apuntó con su arco. Y otra vez se repiten las palabras donde Orvar dice, no lo hagas, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores tienen que ir al baño. Otra vez se repite la conversación. Tarita dice, tienes que estar bromeando. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Abel dice, Orvar Dukenken. Y se repite toda la conversa, ¿no? Y seguían conversando tanto Abel como Orvar y Subaru pensó que tenía que hacer algo.
ya que solo pasaría unos minutos para que otra vez muriera. Todos estaban sorprendidos por el comportamiento extraño de Subaru, menos Abel, que él siempre paraba serio y tranquilo. Orba dice, no es solo que el niño pequeño con las mejillas rojas que me mira como si estuviera entusiasmado. No estoy seguro. Pero era la chica del vestido rojo de ayer. Estaba tan asustado que pensé que eras otra persona y se sigue repitiendo en la conversa sobre los chinos y toda la cosa. Abel comienza a hablar sobre la naturaleza de Orvar a través de sus propios ojos. Orvar escuchaba en la conversación, ¿no?, que se repetía. Y Orvar dice, ¿y qué es lo que quiere de mi descontento? Abel dice, el asiento del emperador. Orvar dice, no hagas ningún movimiento extraño, joven, y no dejes que la chica del arco te vea respirar. Abel dice, ¿tienes ojos en la nuca? Y así seguían conversando, mientras Tarita estaba en guardia. Y Subaru pensaba qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, sobre la situación en la que se encontraba y lo que había pasado en el anterior bucle. Lo que Subaru dice, Orvar-san, lo que quieres no es el número 1, sino el emperador, ¿verdad? Ya que Abel mencionaba sobre los shinobis y que no todos llegan a ser shinobis, y le dice que estaba buscando al 1. Abel le habla sobre su ambición, que no es tan superficial que se secará solo porque es viejo, y que estaba buscando algo. Así, por eso Subaru hablaba del número 1. Dice, Orvar-san, lo que quieres no es el 1, sino al emperador, ¿verdad? Natsuki Subaru conoce la oscuridad de Orban Duke. Así es, en estas conversaciones, como Subaru ya sabía lo que había dicho Orban en el bucle anterior, y que él era su mayor trofeo matar al verdadero emperador, esta vez no le dijo que Abel era el emperador, y más bien habla exponiendo a lo que quiere Orban en realidad. A lo que Subaru dice, está sorprendido de que de repente hablé, porque Subaru estaba callado, analizando la situación, ¿no? Orba dice, chicos, vuelto de la salida de la nada. ¿Me estás preguntando si estoy sorprendido porque acertaste? Si es el caso, entonces soy un tipo malo. Se ríe Orba. Aldebarán dice, ¿apuntar al emperador? ¿Quieres decir matar al emperador? Hermano, eso es un asalto, no tiene sentido hacer eso. Orba dice, no hay ningún beneficio en ser infame. Orba dice, como dice el niño, es un poco exagerado. Subaru dice, pero no lo niegas rotundamente, ¿verdad, Orban-san? Subaru habla sobre el objetivo que es derrotar al emperador actual, Vixen Wallachia, y que también encajaría con su objetivo, como que Subaru quería traerlo a su parte de él, ¿no?, para que los apoyara. Orba dice, espera, no tome la libertad de convertirme en el rebelde del mundo. No voy a bajar la guardia, estoy cerca de orinarme. Subaru dice, pero no vas a negarlo o detenerlo, incluso si eres uno de los propios generales del emperador. Orba dice, yo no soy como Kaufman, que se enoja como siempre. No es prudente enemistarse con la chica zorro en esta ciudad, pensando en el futuro. Abel dice, si eso es lo que está pasando por tu mente, tus intenciones desmedidas. Orba dice, Dios mío, no saben lo que están hablando. En este momento me resignaré al hecho de que no tiene sentido seguir hablando. Orba dice, la única razón por la que no voy a volverme rebelde no es porque sea amable contigo, sino porque me dicen que no lo haga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si lo haces primero me vengaré. Y así todos estaban alertas. Y otra vez le dice, Medium dice, si tú nos volviste pequeños, puedes volvernos otra vez, ¿verdad? Orba dice, no te preocupes. Realmente no he pensado en eso, pero es un poco codicioso que traigas de vuelta a tus enemigos a la normalidad. Me voy a casa sin hacer nada. Tal vez si esperas 10 años volverás a la normalidad. No lo sé. Subaru dice, ¿puedes quedarte un poco más? Orba dice, no, tú eres el que me trató como un anciano desagradable. Soy un anciano con una vida corta por delante. Abel menciona, si tu objetivo es la vida del emperador, ¿por qué no te pusiste en acción? Es porque la llama de la espada Yan protege al emperador. Orba dice, oh. Abel dice, bueno, te puedo revelar cómo cruzar la llama. Subaru dice, ¿la espada Yan? Orba dice, pensé que eras el tipo de persona que no mostraba su rostro ni trabajaba con los ancianos. ¿Quién diablos eres? Le pregunta Abel. Abel no le dice obviamente quién es, solo dice que está en contra del imperio, aunque no es ningún loco. Medium dice, Yorna-chan nos va a llamar, estaremos en problemas si nos mantenemos pequeños. Le hablan sobre la campana, que va a sonar la campana a la hora del fuego, ¿no? Orba dice, no es que realmente esté apuntando a la vida del emperador, pero en realidad tengo curiosidad de saber cómo pasar la espada Yan que protege al emperador de Wallachia. Subaru dice, entonces nos ayudarás. Orba dice, oh, no tan rápido, no te hagas ilusiones. Tengo muchas cosas en mente. ¿Por qué no hacemos esto de una forma más divertida? Subaru dice, ¿hablas de un juego? Orba dice, sí, un juego. ¿Te gusta eso, no, chicos? Subaru dice, ¿qué pasa si digo que no? Orba dice, entonces no tendrás nada de lo que quieres. Orba dice, por ciento, ya que ustedes tienen lo que quiero, las artes shinobi los atacarán mientras duermen. Abel dice, ¿qué vas a hacer con el juego? Orba dice, me han dicho que no me meta con ustedes. Y no tienen mucho tiempo antes de que llame la chica zorro. Eso es perfecto. Y así Orba les propone un juego de persecución que solía jugar con los jóvenes de su pueblo. Y así, para resumir, todos sabemos ya por el bucle anterior cuál es la intención de Orba, ¿no? Pero hay algo que protege al emperador, la espada Yan, y no sabe cómo evadir eso. Entonces, como que Orba quiere inclinarse a nuestros héroes para derrotar a este emperador, ¿no?
Orvar piensa que este emperador es el falso, es el verdadero, y no sabe nada de Abel, que es el verdadero emperador. Entonces como que les propone este juego de persecución para ver sus habilidades y si realmente valen la pena. Y para resumirlo y no extenderlo, son 3 pruebas. Es un juego de escondidas donde se demostrarán sus habilidades. Subaru dice, si ganamos haremos que nos devuelvas a la normalidad también. Orvar dice, si gano tendrás que esperar 10 años para que vuelvas a normalidad. Orvar dice, no creo que ganen. Que si pase una vez puede ser casualidad, pero si sucede 3 veces es habilidad. Por eso son 3 pruebas, ¿no? Es un juego de escondidas, pero tienen que atraparlo 3 veces. Pero él dice que no va a deshacer el jutsu, tienen que terminar todo. Él se va a esconder y ellos tienen que atrapar. Y les da una pista, dice, en primer lugar, me esconderé detrás de mis párpados. Zoro dice, ¿detrás de los párpados? Bueno, buena suerte con eso, joven. Deja que el viejo se divierta al menos. Y así empieza el juego de la persecución. Zoro dice, de todos modos no tenemos mucho tiempo. Y si nos vamos a encontrar a Yorna, necesito tiempo para maquillarme. Necesitaré 30 minutos para todo, así que tendré un poco más de 2 horas para... Medion dice, sí, necesitas usar ropa de mujer. Subaru dice, ¿te sorprende que sepas que Orvar quiere matar al emperador? Abel dice, tonterías, soy consciente de que tenía ambiciones más allá de su tamaño, pero no pensé que era la cabeza del emperador. Pensé que no había nada que ganar con tal acto, pero lo que busco es un sentido final de realización e infamia póstuma. Subaru dice, bueno, al final Orvar también es un poco idiota. Tiene ambición, pero ni siquiera te das cuenta de quién eres frente. ¿De qué hablas, tonto? Dice Abel. Abel dice, estoy usando esta máscara, estoy seguro de que la reacción de Orvar es natural. O sea, como que Subaru se burlaba de Orvar, ¿no? Diciendo que es un idiota por no reconocer a Abel solo con esa máscara de demonio. Y justo lo que les explicaba en los videos anteriores, esta máscara tiene una habilidad, es un tesoro de los antiguos emperadores guardado. Este tesoro permite que no sea reconocido la persona y que se distorsione así todo, pues, ¿no? Y Subaru pensaba que solo se le había puesto a Abel por capricho para topar su rostro, y que todos podían ver que era una máscara de demonios y roja, pero tiene una habilidad especial esa máscara. Por eso Abel le dice, ¿de qué hablas, Ton? Estoy usando esta máscara, entonces estoy seguro de que la reacción de Orvar es natural. Esta máscara tiene el efecto de distorsionar la percepción de los demás. Es un efecto que oculta la verdadera identidad del usuario. Subaru dice, espera, ¿qué? ¿Se supone que eso es una distorsión cognitiva? Pero originalmente se suponía que esa máscara estaba en el asentamiento de Chudrak. Abel dice, sí, así es. Se dice que en el pasado, cuando el emperador y los Chudrak formaron una amistad, el emperador lo usó para visitar el bosque sin ser reconocido. Subaru dice, wow, es una máscara con leyenda. Abel dice, ¿en serio tú de verdad pensaste que estaba usando esta máscara porque era un tonto, un loco? Lo que Subaru queda expuesto como un idiota que no se había ganado hasta ahora. Claro que Subaru no preguntó y ni Abel explicó, pero Abel, como es inteligente toda la cosa y también un poco su ego, pensó que era demasiado obvio. Y Subaru, que a veces es un poco tonto, pues no, listo pero tonto, había quedado como un idiota al no darse cuenta. Abel dice, tu estupidez finalmente ha llegado a su punto máximo. En primer lugar, el acto de esconder tu rostro tiene una buena razón. No creo que tengas ganas de hacer turismo en esta ciudad mágica. Zoro dice, oye, vamos, no tienes que ir tan lejos. Podrías al menos haberme explicado desde el principio. Medion dice, oye, Alchin, ¿Abel está hablando así? ¿Hay alguna razón por la que Alchin oculta su rostro? Al dice, en mi caso es un complejo de cicatrices, pero no hablemos de mí. El escondite, la persecución ya comenzó, tenemos que movernos. Y así comenzó el juego. Y se van cerca de una posada, ¿no? Y la única pista que tenían es detrás de los párpados. Subaru en un momento pregunta sobre la espada Yang, pero Abel dice que no, ahora mismo no hay tiempo, que le explicará más adelante. Subaru dice, todos presten la máxima atención a su entorno, ¡vamos! Subaru está emocionado. Recuerden que había sido convertido en un niño y como que esto le afectaba un poco a su mente. Y así llega a una posada, ¿no? Subaru dice, inesperadamente tengo que jugar un juego, pero si solo se trata de encontrar un oponente, entonces deberíamos poder jugar incluso con la mitad de los miembros reducidos. De hecho, si se trata de un juego de escondite, podría ser más ventajoso jugar ahora, cuando puedes volver tu mente y cuerpo al de un niño. Tarita dice, ¿qué clase de lógica es esto? O sea, Subaru daba a entender que ahora que eran niños, eran mejor jugando al escondite. Abel dice, tíralo. Es una tontería sin sentido de escuchar, como ignorando las palabras de Subaru, ya que Tarita decía, ¿qué lógica es esto? Subaru dice, en realidad tiene razón, ya que no es más que un comentario alegre, pero expresaré mi arrepentimiento con una arruga en el entrecejo. Después de hacer eso, Subaru dijo, de todos modos, gritó más fuerte de lo necesario, todos no entendían por qué Subaru estaba gritando. Subaru dice, todos presten la máxima atención, o sea, ya estaban en una posada. Vamos entonces, abren la puerta y salen. Medion dice, Lois dice, ay. Al dice, realmente te gusta esto, hermano. Y Subaru dice, y vuelvo enseguida. Los miembros del grupo abandonaron la posada, abrieron la puerta, salieron y Subaru dice, y vuelvo enseguida. Retrocede y otra vez abre la puerta. Todos no entendían por qué Subaru hacía eso y por qué hablaba con gran fuerza. Y Al dice, ¿qué haces, hermano? Y Subaru grita, Orvar-san.
te encontré. Así es, amigo. La pista, Subaru entendió la pista, detrás de mis párpados. Saliendo de la posada, Orvar iba a estar ahí. Entonces de eso se refería. Y solamente Subaru había comprendido esta pista. Y todos se sorprenden. Y Orvar se ríe, jajaja, vamos. ¿No es un poco fuera de lugar darse cuenta de esto de inmediato? Me avergonzaría mucho si alguien se diera cuenta de esto de la nada. Estoy tan avergonzado, decía Orvar. Porque el plan era que salieran de la posada y buscaran en diferentes posadas, diferentes lugares, tabernas. Ese era el plan, pero Subaru ya había captado pues este juego. Al menos la primera persecución, por la primera pista. Al dice, wow, ¿en serio, hermano? Medio un, oh, es el abuelo. Luis grita, ah. Abel dice, ya veo, detrás de los párpados. Abel dice, ¿sabías que este era el lugar desde el principio, no? Subaru dice, detrás de los párpados fue lo primero que me vino a la mente en la posada. Y el tipo de persona a la que se le ocurre ese tipo de juego definitivamente intentará hacer esto al menos una vez. Honestamente pude ver a través de ti, viejo maestro vicioso. Orvar dice, oh vamos, no querrás hacerme pasar un mal rato, ¿verdad? Orvar dice, ah, ya veo, por eso hablaste en voz alta. Es un gran truco. Orvar dice, aunque sea rápido, no querrás salirte con la tuya solo porque el resultado fuera decepcionante. Orvar dice, es mi culpa que los resultados lleguen tan rápido. Bueno, faltan 2 veces más, según lo acordado. Medion dice, oh, lo lograste, Subaru-chin. Conseguiste el primero en unos 10 segundos. Subaru dice, sí, esas son buenas noticias. De todos modos, es gracias a Biko, ya que Subaru imaginó a Biko sus bromas y cómo jugaban alguna vez a las escondites y toda la vaina. Orvar dice, bueno, tendré que redimirme, así que apresurémonos al segundo escondite. Abel dice, si es así, ¿cuál es la siguiente pista? Orvar dice, creo que deberías llamarlo el abismo con una gran vista. Tarita dice, una gran vista. Así es, la nueva pista era el abismo con una gran vista. Esa era la nueva pista. Medion dice, la próxima vez tendrás que esconderte un poco mejor. Orvar dice, bueno, la verdadera batalla comienza aquí. Y todos quedan mirando a Subaru. Y Tarita dice, Subaru, ¿el próximo escondite de ese tipo es? Medion dice, sí, Subaru-chin, ¿conocería el lugar? Subaru dice, eso es, lo siento, todavía no comprendo. Medion dice, ya veo, no debí poner toda mi confianza en ti. Resolvámoslo juntos. Tarita dice, sí, tienes razón. No soy muy buena usando la cabeza, pero lo pensaré. Abel dice, simplemente va a ser una carrera contra el tiempo. Recordemos que faltaban como 3 horas y media por lo menos para que se reunieran con Yorna en el castillo Rory. Abel dice, hermano, ¿seguro que no tienes idea dónde es el próximo escondite? Subaru dice, así es. A lo que Subaru nota algo, dice, no sé qué sucede, pero es como si mi nivel de inteligencia bajara cuando Al está cerca. ¿Qué tipo de sistema es ese? Al dice, eso no es de lo que estoy hablando, pero es difícil de explicar, ¿no es así? Subaru dice, ni siquiera sé con qué me estás pidiendo que esté de acuerdo. Y así comienzan a hablar sobre cuál es sobre la siguiente pista a analizar y dónde podría ser. Y Subaru como que poco a poco se va dando cuenta que la transformación no solo afectó el físico, sino también la mente. Poco a poco esto, ojo, que le iba a afectar la mente de Subaru, también el comportamiento y su forma de actuar. Ya, ojo con esto, que esto se va a ir pasando más adelante poco a poco. Continuando con el resumen, y así nuestros héroes pensaban cuál era el siguiente punto, ¿no? El siguiente lugar, y analizaban la pista. Entonces a Abel se le ocurre que tal vez fuese un bar, a lo que ellos piensan que sí, probablemente fuese un bar, un lugar donde habían bastantes forasteros. Y así quedan de acuerdo en que deberían acercarse a un tipo de bar, cuando de repente, cuando salen, una luz roja se dispersó por el borde de la visión de Subaru, cegándolo y luego... Subaru acaba de morir al abrir otra vez la puerta del que salió y otra vez regresa al mismo punto de guardado, donde estaba Orvar riéndose. Caca. ¿Qué pasa con la voz tonta? Solo te estaba felicitando por tu buen nombre. Subaru dice, ¿Orvar-san? El anciano se paró frente a él aclarándose la garganta, a lo que Subaru dice, Orvar-san, te encontré. Y Orvar dice, ¿qué es eso? ¿Crees que ya se ha empezado el juego? Subaru dice, ¿qué? O sea, Subaru todavía no comprendía del todo qué había pasado, ¿no? Pero obviamente los otros ya sabemos que acaba de morir. Subaru dice, oh, vamos, estás bromeando. Subaru se da cuenta que había usado el regreso de la muerte, bajo la regla de que no debía morir. Capítulo 44. Una situación incomprensible devastó el cerebro encogido de Natsuki Subaru. La situación era tan impactante que no se podía negar. Sin darse cuenta de su muerte, Subaru regresó en medio de decidir las reglas con Orvar. O sea, Subaru muere y su punto de guardado es otra vez cuando están decidiendo cuáles son las reglas del juego sobre las atrapadas, ¿no? Otra vez. Y se repite la situación. A lo que Aldebarán pregunta, ¿qué pasa, hermano? ¿No te ves bien? Y así se repite la historia donde Subaru estaba preocupado preguntándose qué rayos había pasado. En esta ocasión, mientras ya había empezado el juego, mientras se dirigían hacia la posada, comenzaron a conversar y Medion dice, comenzaron a hablar de los puntos fuertes. Medion dice, por supuesto, lo bueno de Subaru-chin es que es tan inteligente, Al-chin es increíble, pero ¿no es Subaru-chin increíble también?
Abel lo quedaba mirando a Subaru, ¿no? Porque con Subaru como que se comportaba un poco extraño. Subaru dice, deja de mirarme así. Si quieres obtener el efecto completo de la máscara de demonio, la función de inhibición cognitiva debería ser suficiente. A lo que Abel se sorprende, ya que en el bucle anterior recuerden que Subaru no tenía ni idea cuál era la función de la máscara, pero esta vez él lo agarra por sorpresa a Abel, ¿no? Dándole a entender que esta vez, que sí sabía, pues. Y Abel se sorprende, porque según él no sabía nada, Subaru. Y Abel le dice, así que has recuperado parte de tu habilidad para mirar a tu alrededor. Pero me sorprendiste, pensé que solo eras un tonto que no notó los efectos de la máscara. Subaru dice, no me sorprendería si solo estuvieras usando la máscara por alguna extraña razón. Hay preguntas si hay algún tipo de plan, a lo que Subaru dice, no es un plan, pero puedo imaginar dónde podría ser detrás de los párpados. Él dice, ¿en serio? Eso es increíble, hermano. Pero hay una posibilidad de que haya otro problema, dijo Subaru. ¿Estás diciendo que van a romper las reglas? Subaru dice, sí, estoy pensando que es posible. Aldebarán estaba preocupado por las palabras de Subaru. Abel dice, no es posible. No hay nada que Orvar gane con tal acto, por lo tanto es imposible. En un principio Subaru, debido al bucle, pensó que Orvar los había asesinado, pero dado a entender a Abel cómo es el comportamiento y personalidad de este viejo Orvar, Subaru comprende que no había sido él. Entonces, ¿quién los había matado? Además, ya habían dejado reglas, ¿no? Que él no iba a matarlos, solamente era el juego de las atrapadas. A lo que Medium le dice, está bien, Subaru-chin, cálmate, ya que Subaru como que se está desesperando. Y le comienza a acariciar la cabeza de Subaru, dice. Y Medium dice, cuando mi cabeza se vuelve loca, hago que Anchan haga lo mismo por mí. Anchan solía tener gente que también lo hacía por él. Subaru dice, me hace sentir tranquilo. Medium dice, sí, bien. Entonces dime, ¿puedes mantenerte así? ¿Qué te preocupa, Subaru-chin? A lo que Subaru, es solo que siento que hay una situación peligrosa fuera de la posada. El comportamiento de Subaru ya se estaba adhiriendo a de un niño, pues, ¿no? Sus sentimientos, sus tristezas, felicidad, todo eso. Por eso le dije, ojo con los datos de que no solamente es el cuerpo, sino también la mente. Subaru comienza a hablar de una situación peligrosa que pueda pasar, que alguien está tratando de matarlos. A lo que Subaru entra en sí, que acaba de violar un tabú. Subaru acababa de romper el tabú, y el mundo se congeló. Un dedo delgado y oscuro se deslizó fácilmente en su pecho, preguntándose a Subaru por qué rayos había olvidado esto. La voz de la bruja le llegó, cubriendo todo, preguntándole por qué seguía intentando hacer esto y una vez, a lo que la bruja le dice, te amo. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo arrastró a Subaru al infierno. Su corazón fue agarrado y un dolor terrible desgarró su cuerpo inmóvil en pedazos, atormentándolo, violándolo y luego, o sea la mente obviamente, y luego le dice nunca más olvides. Subaru regresa. Me dice, ¿Subaru-chin? Y Subaru dice, esa fue una mala idea. Recuerden que Subaru no puede romper el tabú. De todo se preocupa, sobre todo Medium. Subaru comienza a hablar que ya siendo más discreto con sus palabras, diciendo que siente que es peligroso allá afuera, que deberían tener cuidado. A lo que Abel nota diciendo, me estás diciendo que no salga, pero esa no es forma de competir con Orvar, por supuesto. No tiene la opción de no jugar con él. A lo que todos ya estaban atentos por la palabra de Subaru, ¿no? Por las advertencias que decía Subaru. Subaru dice, sé que mis palabras suenan raras, pero quiero que me crean, por favor, cuando digo cosas muy extrañas. Tarita dice, pero Subaru tiene razón, estamos atrapados en una trampa enemiga. Y este es un lugar que debería considerarse territorio enemigo, así que no hay nada de malo en levantar la guardia y estar en guardia siempre, por todos lados. Aunque todos se preguntaban las palabras raras de Subaru, le tenían fe, ¿no? No completamente, pero se daban cuenta que Subaru por alguna razón lo decía. A lo que Subaru decía, si no te gusta Abel, te mostraré la evidencia. Abel dice, ¿evidencia? Subaru dice, evidencia que mis ideas no deben ser ignoradas, ya sabes. El lugar de Orban-san te mostraré dónde se esconde, lo que significa detrás de los párpados. Abel dice, ¿crees que es un buen intercambio? De una u otra forma, vas a tener que revelarlo. Te estás perjudicando a ti mismo al ocultarlo. A lo que Aldebarán dice, Abel-chan, el hermano dijo que nos daría algo para juzgar. De hecho, lo que dice el hermano es tan inesperado que no puedo dejar de pensar en ello. Pero no es la primera vez que el hermano dice algo extravagante, ¿correcto? A lo que Abel queda pensando. Recuerden que Abel, todas las palabras y movimientos y acciones de Subaru, él los tiene en cuenta, ya que Subaru, pues al regresar de la muerte, tiene mejor información y toda la cosa. Y así siguen. Y así llegan a la posada, ¿no? Y Subaru dice, no podemos darnos el lujo de ser perezosos. Todos, preparémonos. Y Abel dice, sí, entonces, ¿dónde está tu idea acerca de detrás de los párpados? Y Subaru otra vez, como que abre la puerta y la cierra. Dice, está en... Abel finalmente respondió afirmativamente a la asistencia de Subaru, que debía evitar perder el tiempo. De todos modos, Subaru decidió responder honestamente el primer escondite de Orvar, y ese fue lo que Orvar se ría. O sea, esa es la risa de Orvar en la novela, es como la risa de un brasileño. Orvar dice, la próxima vez me aseguraré de esconderme un poco mejor. A lo que, o sea, se repite la situación, ¿no? Ya era descubierto Orvar, a lo que Orvar dice que la próxima vez se va a esconder mejor, dándoles la pista, ¿no? Como en el anterior bucle.
Y Aldebarán dice, espera viejo, maldición, se ha ido. Y así otra vez llegan al mismo punto como en el bucle anterior, pero esta vez con las palabras de Subaru, todavía seguían adentro de la posada, ¿no? Ya que Subaru había expresado que alguien estaba detrás de ellos para matarlos, al menos de forma discreta, ya que no debía romper el tabú. Tarita dice, Subaru, el próximo escondite de ese hombre es... Medio dice, sí, Subaru-chin, ¿lo sabes? ¿Conoces cuál es? Otra vez nuestros héroes comienzan a pensar, a lo que Aldebarán, orgulloso por su hermano, dice, y Abel-chan, el hermano hizo un gran trabajo diciéndonos dónde estaba el anciano, ¿no es así? Abel dice, se merece crédito por sus logros. Al dice, ¿eso es todo? Abel dice, como de costumbre no tenemos tiempos que perder. Tenemos que descubrir el paradero de Orvar 2 veces más. ¿Qué más podemos hacer? Claro que esta vez Subaru es el que... O sea, esta vez Subaru es el que propone la idea de Abel en el anterior bucle, ¿no? Donde Subaru dice, un lugar para beber tal vez sea, una taberna, creo. Y Abel se quedó boquiabierto ya que le quitó las palabras de la boca. A lo que Abel dice, evitemos el frente y salgamos por la puerta trasera de la posada. Ya que gracias a las palabras de Subaru, y ahora que le tenían más confianza porque había descubierto la pista de detrás de los párpados, decidieron salir por la parte trasera de la posada, ya no por la parte delantera. A lo que Medion dice, Abel-chin, ¿eso significa que crees en lo que dijo Subaru-chin? Abel dice, no hay nada de malo en estar alerta. Ahora que hemos localizado a Orvar, deberíamos considerarlo. Eso es todo lo que digo, ¿no? A lo que Subaru dice, eres un personaje realmente desagradable. Y así sigue la historia. Aldebarán le dice a Subaru que comienzan conversando y le dice que tal vez descubrió esto por la experiencia de jugar al escondite con alguien. A lo que Subaru dice, sí, es similar, antes lo hacía cuando de repente la mente de Subaru como que se nubló un poco. Parecía que esa transformación tenía efectos secundarios. Aldebarán dice, ¿olvidaste alguna cosa? El olvido es algo que hacemos las personas mayores. Es gracioso como puede ser joven y olvidadizo al mismo tiempo. Subaru dice, tienes que estar bromeando. A Subaru se le hizo extraño que Beatriz, su amada compañera y un gran espíritu, siendo ella la clave de encontrar a Orvar, ya que Subaru había tenido experiencias similares así sobre el escondite. A Subaru no podía creer que este recuerdo se le haya escapado. No, es algo que no debería haber pasado. A lo que Tarita grita, Al, por favor, todos vengan aquí. Estamos rodeados, dijo Tarita. Probablemente hay cerca de 100 de ellos. O sea, cuando se iban por la parte de atrás, Tarita como que estuvo viendo si había enemigos y efectivamente había. Capítulo 45, Toc Toc. Al dice, casi 100 enemigos, Tarita los pone en contexto sin pretexto. Y Tarita dice, estamos rodeados. No parecen ser hostiles, más bien están alertas, sin cautelas. Abel dice, si solo fueran 1 o 2 personas, claro, pero si son cerca de 100, es difícil pasarlo por alto. Abel, después de las advertencias de Subaru, las palabras y de que haya acertado a la primera detrás de los párpados, recuerden que Abel ya Subaru lo tiene en su mente desde mucho antes, ya que las cosas le salen a la primera y tiene bastante información que descubre. ¿Y quién no? Pues no. Abel lo mira a Subaru y dice, tú eres el que tienes problemas además de estar rodeado, ¿no? Subaru dice, Abel dice, tus miembros se han encogido contra la razón, no me sorprendería que te pasara algo. Medio dice, Subaru-chin, ¿estás bien? O sea, Abel le pregunta a Subaru ya que lo vería medio raro y como que lo veía un poco olvidadizo, ¿no? Cuando estaba hablando con él. Subaru dice, en realidad me siento así, mi memoria está actuando de forma extraña. Tengo problemas para recordar cosas que se supone que debo recordar y puede que no sea bueno. Aldebarán dice, ya veo, por eso actúas extraño. ¿Cuáles son los detalles? Subaru dice, importante. Al dice, hermano, esto no es momento para ser duro. Dice Subaru, no estoy tratando de ser duro. Abel dice, dime exactamente lo que sabes. Y corta la conversación. Subaru dice, ¿qué? Abel dice, ¿te olvidaste o estás tomando mucho tiempo decirlo? ¿Cuál es? ¿No puedes ver lo que sucede a tu alrededor y ahora tampoco puedes ver lo que sucede dentro de tu propia cabeza? Como que Abel estaba un poco sospechando de Subaru, ¿no? Que tal vez no estaba dando toda la información. Y Subaru dice, no es que lo haya olvidado, es que tengo problemas para recordar. Solo porque no sale de inmediato no significa que lo haya olvidado. Abel dice, se tarda mucho en detenerse, Abel dice, hay una gran diferencia entre olvidar algo y no poder sacar. A lo que Aldebarán gruñe roncamente por las palabras de Abel. Abel dice, ¿qué está pasando ahí afuera? Todavía no hay señales de ellos. Tarita dice, por ahora solo están conteniendo la respiración. Estoy seguro de que el asedio ya está completo. A lo que Aldebarán dice, entonces eso significa que no cumplimos con los requisitos. Abel le pregunta a Subaru, ¿cómo sabes que lo que está ahí afuera nos va a atacar? Subaru dice, sí, y Abel dice, respóndeme esto. ¿Cuáles son las condiciones para que el exterior nos ataque? Repito, Abel le dice a Subaru, respóndeme esto. ¿Cuáles son las condiciones para que afuera nos ataque? Subaru dice, bueno,
no estoy seguro. Abel dice, respóndeme. Claro que, obviamente, como le digo, Abel es una persona inteligente y calculadora y toda la cosa. Y Subaru que tenga información precisa y que sepa más o menos lo que pueda pasar, aunque no lo dice de forma exacta, sus palabras lo dicen medio divagadas debido al tabú que no puede romperlo, obviamente, ¿no? Y Abel al ver esto como que desconfía un poco y sospecha y se pregunta cómo rayos es que Subaru tiene la info. Abel dice, contéstame, Natsuki Subaru. Subaru dice, no lo sé, tan pronto como salgamos nos atacarán, eso es todo lo que sé. Luis gruñe, dice, medio dice, Abel Chin, no te atrevas a intimidar a Subaru Chin. ¿Qué voy a hacer? Le diré a An-chan, le diré que... Luis gruñe ya que Subaru al tener el cuerpo y también la mente de un niño se intimida y se sentía mal, ¿no? Es como un niño prácticamente, y Luis se interpuso entre ellos a proteger a Subaru de la gritada que le daba Abel, ya que Abel había puesto su brazo en el hombro de Subaru y Medion estaba ahí entre ellos también ayudando. Subaru se sentía asustado, ¿no? Por el grito. Subaru dice, no es como si estuviera asustado, solo estaba un poco sorprendido. Medion-san dice, Subaru Chin, ¿estás bien? Abel Chin daba miedo, ¿no? Medion dice, ¿en serio estás bien? Subaru Chin, eres un chico fuerte. Subaru sintió vergüenza por las palabras de niño fuerte, a lo que Al se dio cuenta que, nos vemos como adultos. Somos adultos y nos vemos como niños. Y no me refiero solo a la apariencia, ya que se estaban comportando, al menos Subaru se estaba dando cuenta que sus reacciones, su miedo y sus sentimientos eran más las de un niño. Y Aldebarán se dio cuenta de estas respuestas, ¿no? Aldebarán tenía razón, el intercambio actual entre Subaru y Abel era el similar a la relación de un hombre y un niño. No se trataba solo de las apariencias, se trataba de lo que hay dentro de ellos, como si estuvieran siendo arrastrados por eso. A lo que Abel, después de cortar la charla, dice, escucha, tengo una idea a quién nos enfrentamos. Todos preguntan, entonces ¿quién nos persigue? Y Abel dice, la llama del caos. Medion dice, ¿por llama de caos te refieres a esta ciudad? Abel dice, así es, los habitantes de la ciudad mágica. Estoy seguro que las personas que viven en esta ciudad son las que rodean las posadas desde el exterior y buscan una oportunidad para atacarnos. Subaru dice, ¿qué es lo que te dio esa idea? Abel dice, es un pensamiento extremadamente natural. En primer lugar, solo hay un número limitado de fuerzas que pueden impulsar a una fuerza de 100 para rodear una posada. En este punto ya hay dos opciones, el grupo del emperador o la fuerza de la ciudad mágica. No estoy seguro de qué hacer, lo que no puedo hacer, él no puede hacerlo fácilmente. O sea, en resumen, Abel se da cuenta de que estos enemigos no eran soldados, eran habitantes de la ciudad mágica. Entonces el enemigo era la gente de esa ciudad, que los habían rodeado, y la razón no la sabían. Abel deja en claro que Orvar ha mostrado sus intenciones, y que no es razonable de que él sea el causante, ¿no? Pero que debe haber algo detrás de eso, y que no puede ser ni Kaufman ni el emperador, ya que recordemos que Yorna los había declarado a ellos como mensajeros. A lo que ellos piensan, tal vez los envió Yorna, pero Abel dice, no puede haber sido ella. No cuadra, porque ella quería que nos reuniéramos para darnos la respuesta de la carta. No cuadra la información. O sea, sí eran gente de la ciudad, pero ¿por qué los atacabas? Esa razón se la voy a dar más adelante, ya que los protagonistas lo descubren más adelante. Abel menciona que en la carta que escribió decía las siguientes palabras, que la recompensaría a ella con lo que quisiera. Lo que Aldebarán dice, ¿eso es lo que quiere la hermana? Quiero decir, un asiento como emperatriz. Medion dice, ¿una esposa? Ayer se había explicado con anterioridad que lo que quería Yorna era el emperador, y no solo Abel, sino el puesto del emperador. Entonces si él escribió que le daría a Yorna lo que ella quería, debe haber querido decir eso, todos pensaban, ¿no? Abel dice, no tribalices el problema con tu escala, sea lo que sea obtendrá lo que quiere. Es por eso que nos convocó al castillo, sin embargo, no tiene sentido que envíes tus fuerzas contra ella. Y Subaru bromea y dice, ¿es posible que odie tanto ser la esposa de Abel que quiera matarlo? ¿O es un caso de ser tan grosero en su carta que ella quería matarlo? Abel se rió, ¿no? De la idea, dijo, si tengo que hacerlo lo haré, las emociones son secundarias y tú no eres Priscilla. Al dice, pensé que la hermana era tan desagradable como la princesa. Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas un poco sin sentido. A lo que Tarita dice, de todos modos, ya es hora de que nos movamos. ¿Qué vamos a hacer? Se acababa el tiempo, recuérdense que tenían que encontrarse con Yorna y había poco tiempo para el sonido de la campana. Abel dice, maldición, la pista es un abismo con una gran vista. Acuérdense, la pista es un abismo con una gran vista. Abel dice, Tarita llama su atención. Subaru dice, Abel dice, vuélvete loca y llama la atención de los que están afuera. Mientras tanto, nosotros saldremos. Lo que Aldebarán, Al dice, tiene que haber un mejor plan, Abel. Abel dice, no lo hay. Es lo mejor que podemos hacer con las cartas que tenemos. Si no te hubieras encogido, podríamos haber encontrado otra forma. Subaru dice, esas son muchas palabras. Y Luis hace, A lo que Tarita se pone de acuerdo en llamar la atención, ¿no? Abel dice, Tarita, no hay necesidad de escatimar esfuerzos. Hazlo de verdad. La gente de esta ciudad no es tan fácil de matar, sin importar quiénes sean. Era un consejo espeluznante que le dio Abel a Tarita, y ni un estímulo ni una estrategia ganadora. Tarita comienza a recordarlo todos los eventos, ¿no? Y que como le faltaba confianza y experiencia y toda la cosa, y se avergonzaba un poco de sí misma.
a lo que comienzan a atacar los enemigos y Tarita comienza a tirar sus flechas, apuntando a objetivos diferentes. La presa no quería que Tarita hablara y Tarita tampoco quería comunicarse con la presa, y así comienza la batalla de Tarita con los demás. Múltiples sombras saltaron al callejón, reemplazando a los hombres a los que había disparado. El primero en aparecer ante la vista de Tarita fue una bestia buey, con un cuerpo tan grande que tuvo que mirar hacia arriba para verlo. Un hombre con un cuerno corto y grueso en la parte superior de la cabeza está usando furiosamente su físico para lanzar un grito de batalla. Y así se enfrenta con varios enemigos, a lo que las flechas de Tarita se estaban acabando. Una furiosa bola de flechas rugió como una tormenta, y aquellos a los que le dispararon fueron arrastrados por el impacto. Siguiendo el consejo de Abel, atacó con fuego rápido e implacable, apuntando al pecho y el cuello de todos ellos. Habían muchísimos enemigos, recuerden, como más de 30 enemigos que estaban enfrentando en ese momento, pero ya se había quedado sin flechas. Lo único que le quedaba era recoger las flechas que había usado y actuar como señuelo siempre que fuera posible. Había otra criatura que aparece, era ligeramente diferente, sabía que le había disparado en su punto vital, estaba seguro que le había quitado la vida a aquellos a los que había disparado, pero tal como dijo Abel, sus palabras fueron que ellos no eran fáciles de matar. Tarita se da cuenta que ninguno de ellos a los que les había disparado su flecha en puntos vitales había muerto, nadie había muerto. Habían estado al borde de la muerte, sin embargo, los que se pusieron de pie miraban a Tarita con ojos que no estaban muriendo, sino que ni siquiera habían perdido la voluntad de luchar. Hubo un cambio en sus ojos que miraban fijamente a Tarita, a lo que Tarita exclamó: ¿qué diablos? Tarita pensó en las palabras de Abel: bien, mi papel es ser un señuelo, no aniquilar al enemigo. A lo que los demás que observaban, Subaru decía: oh, Tarita-san, eso es asombroso. A lo que Abel exclama y comienza a explicar por qué no están muriendo los demás y por qué parece como que fuesen más poderosos de lo normal, si supuestamente eran ciudadanos tanto pequeños, grandes, medianos, ¿no? Y por qué eran tan fuertes y no morían. Abel dice: supongo que estaba usando la técnica del matrimonio del alma por toda la ciudad. Aldebarán dice oye Abel, ¿qué diablo es eso? Subaru dice: Abel, no lo guardes en secreto, cuéntamelo todo. Abel comienza a explicar, dice: eso es uno de los secretos supuestamente perdidos contadas en la literatura antigua. La técnica se llama matrimonio del alma, y al compartir una parte de tu alma con otra persona, aumentas el valor de esa persona. Subaru dice: ¿qué se supone que significa eso? Abel dice: para decirlo sin rodeos, las almas unidas por la técnica del matrimonio del alma comparten parte de su poder entre sí, y en esta ciudad solo hay un portador de la técnica del matrimonio del alma. Y así comienzan a salir, ¿no? Y Subaru y él, los demás comienzan a correr de izquierda a derecha. Y Abel comienza a explicar. El plan había funcionado, Tarita era cebo y los demás pudieron escabullirse y escapar. Subaru no entendía la explicación de la técnica, ¿no? Pero más o menos hacía una idea. Abel sigue explicando y dice: significa que todo lo que compone esta ciudad mágica comparte el poder de Yorna Mishur. Por lo tanto, esta ciudad es una tierra que no caerá fácilmente, incluso si envías un ejército contra ella. Así es. Y se explica por qué, aunque se haya revelado Yorna, no la habían matado y toda la cosa, y por qué era útil y toda la vaina. Ya que supuestamente la ciudad, todos los habitantes, supuestamente todos, comparten esta técnica. Entonces, al compartir el matrimonio del alma, que es la que la activa y la que comparte su técnica es Yorna, todos son muy poderosos, ¿no? Como que están bufeados. Subaru dice: ¿la gente de esta ciudad tiene el mismo poder que Yorna? Subaru dice: ¿qué clase de historia es esa? Abel dice: ¿crees que estoy hablando sin pensar? Entonces, ¿cómo explicas los eventos que causaron que tus extremidades se encogieron? Subaru dice: incluso si dices eso. A lo que Aldebarán dice: ¿acaso estás diciendo que incluso tú no sabías que ella podría usar esta técnica de matrimonio del alma? Abel dice: todavía me pregunto si es otra cosa, aunque es una locura de hacer entre tanta gente. Medio dice: oh rayos, espero que Tarita esté bien, ella es mucho más hábil de lo que pensé que sería. Subaru dice: oh sí, eso fue genial, ella estaba saltando arriba y abajo como pion pion y luego disparando sus flechas desde su arco como bachu bachu. Al dice: hermano, ¿estás hablando así a propósito? O Subaru dice: ¿haciendo qué a propósito? Así es, amigos, así como les explicaba, la técnica no solamente cambió la apariencia, sino también la mentalidad. Le había afectado a Subaru y también como que un poco a su memoria. Subaru inclinó la cabeza y preguntó: ¿dije algo extraño? Y así Abel comienza a explicar la técnica, ¿no? Dice: la técnica de matrimonio del alma implica regalar una parte de tu alma a otra. El alma es, en otras palabras, el log de la raíz de uno mismo. Dice: regalando el log. Y así se explica la habilidad, ¿no? Aldebarán dijo lo siguiente: pero si estas personas tienen la técnica de Yorna Sama, entonces eso significa que Yorna... Bueno, Sama no le dijo Yorna Michigur. Entonces eso significa que Yorna Michigur nos ha enviado a estas personas para matarnos. A lo que Abel dice: pareciera que esa respuesta es la más razonable. Subaru dice: bueno, eso no podría ser del todo correcto. Subaru dice: Beatriz y yo estamos en una relación contractual, pero no estoy conectado con ella todo el tiempo. Bueno, estamos conectados, pero no sé qué está haciendo ahora, así que Abel se queda pensando con Aldebarán, ¿no? Abel dice: maldición, si en todo caso Yorna Michigur es el enemigo, tendremos que ir a la ciudad demoníaca.
acá. No podremos continuar nuestro encuentro con Orvar, aunque la situación no cambiará solo atrapando a una persona. En un principio pensaban como la posibilidad, ¿no? No afirmaban, sino que tal vez Jorn había enviado a estas personas ya que compartían la habilidad del alma, el matrimonio del alma. Pero la verdad es que no era eso, y más adelante se los voy a explicar. Y tampoco estaban seguros si era la técnica del matrimonio del alma o si era otra cosa, o si Orvar los estaba engañando y había sido él el que los mandaba. Abel dice: quisiera saber si realmente se debe a la técnica del matrimonio del alma. Abel dice: elijamos a un transeúnte al azar y hagámosle daño. Entonces podemos ver si la técnica de matrimonio del alma de Jorna Mishigur rodea a todos en la ciudad o no. Abel dice: si la herida se cura, entonces están bajo la influencia de la técnica del matrimonio del alma. Si son heridos o asesinados, están fuera de la influencia de la técnica del matrimonio del alma, por lo que la suposición de que están bajo la influencia del matrimonio del alma es refutada. Aldebarán dice: pero si hay personas que no son residentes, ¿y qué pasa si no lo son? Abel propone ese plan, pero como que Subaru se niega, ¿no? Dice que no debe haber muertos ni heridos. Entonces Abel dice: ¿tienes un mejor plan? A lo que Subaru dice: entonces está bien si me lastimo. Recuerden que Subaru tiene el cuerpo y también la mentalidad prácticamente ya de un niño. Entonces Subaru como que algo caliente se elevaba detrás de sus ojos cerrados, y antes de que pudiera convertirse claramente en lágrimas, Subaru se dio la vuelta y comenzó a correr. Aldebarán grita: ¡hermano! Y medio dice: ¡Subaru! Subaru se arrojó fuera del callejón y salió a la calle. No quería que nadie saliera lastimado, no quería que murieran. Subaru carecía tanto de la capacidad como de la sabiduría necesarias para hacerlo. Si se iba a intercambiar algo para compensar esta falta, era el propio Subaru que debería descubrir si debía traer información o no, que pueda cambiar esta situación. Y Subaru grita: ¡vamos, estoy aquí! Su voz resonó y habían varios enemigos que estaban en este callejón. Alguien agarró el brazo de Subaru mientras pisaba el suelo. Subaru se dio la vuelta con los hombros rebotando y una figura corta le tomó el del brazo. Era un niño con el pelo corto y rizado, vestido con ropa simple y ligera. Los ojos de Subaru se abrieron ante la apariencia del niño, que no parecía de ser de mayor edad a la actual de Subaru. Al momento siguiente fue arrojado, este niño le agarró del brazo y arrojó a Subaru con todas sus fuerzas y dijo: lo siento. Y Subaru dice: ¿qué? Y Subaru grita: ¡ah! Subaru se dio cuenta que los que luchaban con Tarita tenían el mismo ojo ardiente que el niño. Si ese era el efecto del hechizo de matrimonio del habla del que Abel le había hablado, le habrían dado parte del poder de Jorna. Lentamente el cuerpo arrojado de Subaru alcanzó su altura máxima y desde allí cayó de cabeza hacia el suelo. Subaru gritó: ¡ah! Subaru sintió que su muerte se acercaba, ya que ese niño tenía una fuerza extraordinaria y la había lanzado con toda su fuerza. Medium gritó: ¡Al! Y Al dijo: no te preocupes, lo tengo. Y así agarraron a Subaru. Subaru grita: ¡ah! ¿Estoy vivo? Medium dice: ¡wow, wow, wow! Subaru dice: Al, Medium, los dos hicieron todo lo posible para atrapar a Subaru y mantenerlo a salvo. Y el niño habla y dice: esperaba que eso lo terminara. El niño exclama: es necesario, esta ciudad no podemos perder a esa persona. Subaru dijo: ¿qué? ¿De qué habla? Subaru se dio cuenta de la desesperación del niño y las palabras que hizo temblar su corazón. Subaru dice: ¿tú también? Y el niño dice: lo siento, no me pidas que te deje ir. Las personas que se habían enfrentado a Tarita, que luchaban para ayudar, tenían la misma mirada que el niño. Todos parecían tener la misma mirada dolorosa en sus rostros que el niño. Y así seguían atacando, ¿no? Y Luis hace: ¡oh! El niño avanzó lentamente frente a Subaru y los demás también, los demás enemigos, con intención de matarlos. Cuando en ese momento se escucha la voz de Luis que dice: La chica rubia se movió entre él y Subaru y fue enviada volando como una hoja con un sonido sordo y la dispersión de sangre roja. Capítulo 47. Indeleble. La niña rebotó fácilmente desde el suelo, rebotando una y otra vez hasta el borde de la calle. Golpeó el marco de la tienda que había sido despojada de su tela y el material inclinado hizo un sonido agudo al sujetar el cuerpo de la niña debajo de él. Subaru observó con asombro, incapaz de hablar. Subaru exclamó: ¡Luis! El niño dice: lo siento. La sangre salpicaba, así que ellos pensaron que Luis había muerto, que no estaba a salvo, ya que Luis había interpuesto entre Subaru para protegerlo y fue golpeado, ¿no?, por el ataque del niño, que tenía cara de oveja con cabello blanco y cuernos cortos. Medium grita: ¡Subaru! Medium dice: levántate, ayuda a Luis, por favor. El niño dio un paso atrás. El cuerpo de Subaru comenzaba a temblar, sus extremidades temblaban, ya que Subaru era un niño ahora. Y luego corrió hacia la tienda donde Luis había sido aplastada. Pieza por pieza desalojó el marco caído y desenterró a Luis de los restos debajo. Subaru gritó: Luis, ¿estás viva? Luis hace: Y Subaru dice: Luis. Así es, Luis había sido golpeada y también había sido mandada a volar y cayó en una tienda, ¿no? Y los escombros le habían caído encima. Luis estaba sangrando.
Subaru no quería que Ren lo odiara, no quería que los que lo rodearan tuvieran miedo. Subaru siempre se había negado a tocar a Luis, pero al final solo había pospuesto decidir qué hacer con ella. ¿Por qué tenía tanto miedo de esta Luis al menos? Su cerebro adormecido, sus extremidades frías, su lengua sedienta y su corazón en explosión no le dijeron la respuesta. Subaru dice, por favor, no mueras, no te mueras Luis, no te mueras, no puedes morir, ya que Luis estaba en un mal estado. Al sonido de la voz temblorosa de Subaru, los ojos de Luis se abrieron de golpe y luego Luis hace Luego se filtró una voz débil en los ojos de la niña que recuperaron solo un poco de su poder. Medium defendía con Aldebarán, ¿no? Medium manejaba sus espadas gemelas con ambas manos y Medium respondía al ataque del niño. Y así empieza una batalla épica, ¿no? Medium la tenía difícil ya que había perdido mucha fuerza y parte de su habilidad. Medium decía, maldición, si no derroto rápido a este niño, los demás también vendrán a atacarnos. Con Al incapaz de ponerse de pie, Medium sintió una punzada de debilidad en su pecho. Era un niño muy peligroso y muy fuerte. Al otro lado de la calle corrían más enemigos dirigiéndose hacia Aldebarán, que estaba de rodillas. Medium trató de correr hacia ellos, pero tuvo que esquivar al niño en el medio. Ella no iba a lograrlo. Ella iba a morir. Al, Subaru y Luis también morirían. Todos iban a morir. Casi dejando caer la espada en su agarre, Medium llamó frenéticamente a su hermano en su cabeza. Y como siempre, con la voz, el aliento y el apoyo de su hermano, se dio ánimos. El pequeño cuerpo de Al sería destrozado por la mano que se extiende desde detrás de él. Abel dice, ¿así que todavía no puedes moverte, tonto? Medium dice, ¿Abel? El cuerpo de Al se volcó apenas escapando del golpe que estaba a punto de desgarrar su espalda. Y Abel se pone a ayudar, ¿no? Abel dice, Medium, sé fuerte. Medium dice, entiendo, haré lo mejor que pueda. Y Abel también estaba ayudando. Y una voz dice, esta mocosa molesta. Y así estaban con los demás enemigos. Comienzan a luchar. Estaba el toro, el hombre oveja, ya se habían reunido bastantes enemigos. Estaban rodeados en una situación difícil, pero no había miedo en sus voces, ya que ahora eran un equipo. El hombre toro dice, ¿crees que tendría alguna dificultad en romper ese cuello delgado? Y así comienza la batalla épica. Abel dice, si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. Ahora qué harás. Recordemos que Abel al menos tiene la llama del Yang y toda esa vaina. Abel los provocaba al enemigo. Puedes intentar siquiera matarme. Si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. Ahora, ¿qué harás? Y así comienza la batalla épica. Luis quedó atrapada debajo de la tienda derrumbada y Subaru se apresuró a su rescate. Vio que Subaru se había sumergido en los restos y estaba sosteniendo la mano de Luis. Podía verlo. Y Luis se movió ligeramente debajo de él. Y al momento siguiente las dos figuras desaparecieron debajo de la tienda. Luis gritó, En ese momento después, Luis, que había desaparecido, Luis desapareció de la nada y levantó los dos brazos de debajo del toro, golpeándole justo en la mandíbula. Sucedió algo inesperado. Subaru no tenía ni idea de lo que había sucedido. Se aferró a Luis, que estaba atrapado debajo de la tienda y estaba sangrando lentamente. La visión de Subaru cambió en un instante y experimentó la sensación de que su mundo estaba al revés. Subaru dice, ¿pero qué? Subaru se había cambiado de un lugar a otro en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Y también Abel dice, ¿tú? Luego, justo enfrente de los ojos de Abel, que estaba sosteniendo la respiración ligeramente ante la aparición de Subaru, la presencia de Abel y la presencia de los hombres que lo rodeaban casi hicieron que Subaru se sentara confundido y avergonzado. Y Luis seguía gritando y golpeando. Luis, hombre toro, Estas palabras son cómo se expresa Luis en la novela, no vayan a pensar que me la estoy inventando. Luis le daba una madriza a todos los enemigos. Como resultado, todos los hombres perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Los enemigos gritaban, ¿qué pasa con esta niña? Luis hace, bastarda, gritaban los enemigos. Varios gritos resonaron por las calles. Luis estaba usando habilidades, cambiándose de un lugar a otro y golpeaba a los enemigos. Y los hombres poderosos estaban a merced de Luis. Subaru observó con asombro cómo se desplomaba en el acto. Luis desaparecía nuevamente como un fantasma inmediatamente después, y apareció y se unió a la pared a unos metros sobre ellos, tirando de la superficie de la pared hacia abajo con ambas manos, al igual que el suelo antes que ella, y luego devolviéndola a su condición original. La superficie de la pared se despegó con su masa y dureza, y llovió sobre las cabezas de los hombres. Subaru estaba preocupado. Dijo, Luis, eso es. Subaru se encogió de miedo ante la escena de la pesadilla que tenía lugar frente a él. Subaru temía que la antigua Luis volviera otra vez. Esa sin duda fue la pesadilla que Subaru había estado temiendo todo este tiempo. Luis podía despegarse del suelo y las paredes a voluntad, viajar distancias cortas en un abrir y cerrar de ojos y mostrar la destreza de lucha de una rara artista marcial mientras golpeaba. Era obvio que este no era un poder trascendente con el que nació la joven, no. Incluso la fuente de ese poder era conocido por Natsuki Subaru. Eso era un poder que no debería ser. Abel exclama, ¡wow! Sabía que no era una simple niña, pero ahora lo entiendo. Ya que Abel nunca entendió por qué Subaru temía a Luis. Abel murmuró junto a Subaru. Abel dice, entonces esto es lo que has estado temiendo a esta niña. Subaru dice, eso. Y los enemigos gritaban, deténgala, no importa qué, esta chica.
Medium estaba sorprendida y grita, ¡wow! Luis-chan. Luis gritaba, ¡ah! Abel dice, entonces tú y el payaso han expuesto su verdadera naturaleza. Subaru dice, yo no entiendo qué está pasando. Abel dice, no hagas un escándalo, reuniré a los demás, voy a buscar al payaso. Subaru dice, Al, ¿estás bien? ¿Estás herido? No, estoy bien. Subaru dice, ¿estás herido? ¿Dónde? Necesitas atención médica inmediata. Al gritó con una fuerte voz a Subaru, quien corrió hacia su lado y sacudió el hombro. Con la cabeza agachada levantó su temblorosa mano derecha y la apretó. Al dice, maldición, soy un inútil. Subaru dice, eso no es. Al dice, soy un inútil, ahora voy a terminar muriendo. Subaru dice, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? La voz de Aldebarán temblaba. Sin embargo, la pregunta de Subaru fue interrumpida por una voz urgente. Medium dice, Abel, no hagas nada malo. Abel dice, cállate, hay algo que debo preguntarle. Abel se acercaba. Se acercaba a uno de los enemigos. Se acercó al niño oveja que yacía en el suelo. Estaba malherido. Y le pregunta, ¿dónde está la que organizó todo esto? La pacificadora de las razas con cuernos. La niña que se hacía llamar Tanza, escondiéndose. Rápido, dímelo. Capítulo 48. Ciudad demoníaca de intenciones enredadas. Centrándose en el niño oveja, los ojos de Subaru se abrieron ante el implacable interrogatorio de Abel. Subaru dice, ¿Tanza, esa chica? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nos haría esto? Ya que al parecer Abel como que había llegado a un razonamiento de que probablemente haya sido Tanza. Después de que Luis le había dado una paliza a todos, vuelve con Subaru, ¿no? Y Subaru dice, quítate de encima de mí, quítate de encima. Estás herida, necesitamos que te traten. Y Luis gritaba, Cuando de repente Subaru se da cuenta que ya no habían heridas evidentes. Aunque había un rastro de sangre en su ropa, Luis estaba curada. Abel dice, contéstame, ¿dónde está Tanza? Abel dice, esta es la tercera vez que te pregunto, contéstame, no esperes que haya una cuarta. Niño oveja dice, como si no lo supiera, si se trata de dónde está Tanza, entonces ustedes le han hecho algo a Tanza, por eso los hemos atacado, por eso, así es amigo, al parecer hay una revelación. El motivo por que los atacaron no fue ni por orden del emperador, ni porque los mandó Kaufman, ni por Orba, ni por Yorna, al parecer los atacaron porque no encontraban a Tanza. Abel dice, maldición, necesitamos encontrar a Orbar de inmediato. Subaru seguía preocupada por el poder de Gula y no saber qué explicar ante los demás. Después del interrogatorio, entran en contexto, a lo que Subaru pregunta por qué había preguntado el nombre de Tanza, si ella era la mente maestra, y por qué deberían encontrar a Orbar de todos modos. Abel hace, ¿qué demonios estás diciendo? Subaru dice, te estoy preguntando, no lo descubrirás todos por ti mismo, explícanos, somos camaradas. Abel dice, ¿camaradas? ¿Dices? Medium dice, sí, Abel Chin, somos camaradas, así que tienes que explicárnoslo. Abel dice, los asesinos en la posada y aquí, esas personas son todas razas con cuernos. ¿Qué pasa con ellos? Abel dice, las razas con cuernos tienen una historia de persecución, debido a que los cuernos se parecen a la de las bestias, fueron rechazadas en el pasado. Solo dice, entonces ¿por qué nos atacan? Porque aquí tienen un refugio seguro. La llama del caos, la ciudad del caos, es su salvación. Yorna Michigur nunca suelta lo que hay dentro de su pecho, incluso si se ha revelado por el bien de una chica sierva muerta. Subaru dice, entonces Yorna es una buena persona. Abel dice, Tom, Yorna Michigur es una mujer dedicada a los que aman, y ella no tiene piedad hacia los que están fuera de ese. Y así es, supuestamente estas personas atacan por el bien de la ciudad del caos, por el bien de Tanza y porque no encuentran a Tanza. Y Tanza es leal a York, ya todo se relaciona. Subaru dice, así que estas personas se están esforzando. Abel dice, ¿acaso es simpatía o es pena? No olvides que estas personas han sido hostiles hacia nosotros. Y Abel habla sobre que debería haber un castigo para ellos, ¿no? A lo que Medium se asusta, ya que Isabel Chin, la forma en que lo dices, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué le preguntas a Tanza por Tanza Chan? Además, ¿por qué hay que encontrar ahora al viejo? Abel dice, por la forma en que hablaron antes, debe ser cierto que desconocen el paradero de Tanza. Por alguna razón sospechan que le hemos ocultado su ubicación. ¿Por qué sería eso? Y así llegan a la conclusión de que la desaparición de Tanza tiene algo que ver con el viejo, puso de acuerdo con ella y algo para que la gente atacara y todo. Así fuese de una forma indirecta el ataque del viejo, ya que pensaban que era seguro que Tanza había reunido a todas las zonas fuera de antemano. Por eso debían encontrar a Tanza. Pensaban que la encontrarían cerca del viejo. O pensaban también, o sea, tenían varias posibilidades, ¿no? También pensaba que Tanza tal vez estaba en peligro. Subaru dice, Tanza no está fuera de la posada, se está escondiendo tal vez en algún lugar. ¿Eso significa que Orban San la está ayudando? Abel dice, nada menos que Orbar Dukenken. Al dice, también es posible que los empleados de la posada trabajen juntos para esconderlas. Y pensaban que tal vez habían quedado Tanza que se iba a encontrar con esas personas en la posada y tal vez el viejo o alguien la escondió, la raptó y toda la cosa. Por eso decían que debían encontrar al viejo a Orbar para saber el paradero de Tanza. Abel dice, el viejo se tomó la molestia de desafiarnos el juego de correr y esconderse de un simple niño. Ese es el tipo de complot vicioso que le gusta al viejo. Que los demás actuaran indirectamente para no romper las condiciones que había puesto Yorna. Abel dice, recuerden que el objetivo de Orbar es determinar que si vale la pena negociar con nosotros. Está más interesado en nuestras habilidades tácticas, por lo tanto, si podemos desentrañar sus verdaderas intenciones, no necesitamos pasar por la molestia de un proceso artificial.
Le dice a Subaru que se está volviendo más tonto, ya que debe haber unos altibajos en su ojo, o sea, la transformación le ha afectado y los está siendo incompatible, ¿no? Por eso también tanto inteligencia y comportamiento está cambiando. Keal dice, ese geyser de mierda, te atraparé. Y Abel dice, para hacer eso necesitamos encontrar el lugar que nos dio, o sea, la pista, un abismo con una gran vista. Abel habla sobre que tenía bastante dinero, ya que Sir le había dicho que les dijo a Sir en el ayuntamiento que abriera el tesoro del ayuntamiento para obtener colaboradores. Todos pensaban ir a una taberna y buscar a alguien que los ayude a encontrar a ese viejo. Esa fue la idea original, sin embargo las cosas habían cambiado, que no había necesidad de caer en una trampa tan obvia, sin embargo puede haber otras formas de abrirse paso. Medium decía, oh, Luis Chan, por cierto, eso fue impresionante, no sabía que tuvieras esas habilidades, gracias por salvarme. Y Subaru dice, Medium-san, no deberías acercarte a ella. Medium dice, ¿por qué no? Ella me salvó, ¿cierto? Incluso te salvó, Subaru-chin. Subaru dice, bueno, eso es cierto, pero... Y así entran en contexto y sin pretexto y todos comienzan a preguntar sobre todo al qué pasa con la niña, ¿no? Sobre sus habilidades. Y Subaru, como tiene una mentalidad de niño, como que quiso decir la verdad y ser honesto. Dice, ella es Luis, es el arzobispo de la Gula, y así... Esta revelación impactó a todos. Abel dice, espera, ¿un arzobispo? Medium dice, ¿Luis Chan es un arzobispo del pecado? Y Luis hace, Al dice, hermano, ese chiste no es gracioso. Subaru dice, no es una broma. Aldebarán dice, si esto no es una broma, es aún menos divertido. No puedes estar bien de la cabeza llevando un arzobispo del pecado. No has olvidado lo que pasó en Pristela en el arco 5 de la temporada 3, ¿verdad? Subaru dice, eso es. Al dice, Priscila y yo no se hizo daño gracias a la princesa, pero eso es casualidad. Tu gente y conocidos fueron llevados al infierno. Una de las razones por las que estás aquí. Abel miraba todo mal a Subaru. Subaru dice, ¿Abel? Y Abel dice, no sé cómo manejan en otras naciones. Aquí en el imperio, los que sirven a la bruja por cualquier motivo son ejecutados. En el momento que escuchó esto, Subaru cerró los ojos. Y aquí Subaru entra en pánico, ¿no? Porque esta revelación hizo molestar a Al. Medium Chan ya tenía miedo de Luis. Y Abel como estaba un poco furioso y trataba de comprender por qué tenía a su lado un arzobispo. Y entonces Subaru, como tenía el comportamiento de niño y la mentalidad, agarra a Luis y escapan. Y él dice, hermano, vuelve aquí. Mierda, Subaru corre. Dice, Abel y los demás, maldición. Soy un idiota. No, definitivamente soy un idiota. Y así es, Subaru era un idiota. Dejó atrás a Medium y a Al y huyó con Luis. No tenía idea de lo que estaba pensando o qué podían hacer. Tenía temor de que hicieran algo a Luis. Ahora que había tomado esa decisión, había huido con Luis, no es algo que un niño ahora podría solucionar. Subaru se dice a sí mismo, estoy seguro que el yo original podría haber tomado una decisión mejor, una decisión correcta. Subaru pensaba que debía deshacer pronto la infantilización y regresar a ser el joven Natsuki Subaru. De esta forma podría preocuparse por tratar o no con Luis y dar una respuesta razonable y lógica ante la situación. Subaru dice, busquemos a Orval Sam, voy a hacer todo lo que pueda, sin depender de Al y los demás. Inesperadamente, Subaru y Luis fueron los Oni en el juego del escondite y los perseguidos por el Oni en el juego de etiqueta. Nuestros héroes se habían separado. Subaru y Luis habían ido por otro lado a buscar a Orba. Y Al, Medium y Abel decidieron que no iban a perder tiempo, porque recuerden que quedaba poco tiempo. Decidieron seguir su camino, que más adelante se reunirían, ya que sabían que tenían los mismos objetivos y debían buscar pronto el lugar de la pista. Entran en contexto, sin pretexto, y comienzan a recapitular. En serio, es un arzobispo del pecado. Abel dijo, un arzobispo del pecado. Nuestra prioridad es controlar esta situación y así toman prioridades. Al se preocupa por un momento por Subaru, ya que tenía la mente de un niño y que ahora estaba junto con un arzobispo del pecado. Y así Subaru y Luis seguían buscando el lugar de la pista, ¿no? Un abismo con una gran vista. Y se les complicó bastante, ya que Subaru no conocía la ruta en esta ciudad y se perdía un poco, ¿no? Y para colmo, recordemos que los demás enemigos, los ciudadanos por ahí, están persiguiéndolos, así que tenían que ir con cautela. Seguían corriendo. Cuando Luis salió corriendo, Subaru la detuvo literalmente, golpeándola con todo su peso. Se subió a su pequeña espalda, forzándose a sí mismo a una posición de ser llevado por la espalda. Luis apoyó el cuerpo de Subaru para evitar que lo sacudieran, mientras ella saltaba alto para escapar de los que los perseguían. Luis usaba su fuerza y sus habilidades para escapar de los enemigos. No dejen que escapen. Subaru se decía a sí mismo, parece que esta chica Tanza está haciendo esto por su propia voluntad. Y así los enemigos los perseguían. Cuando Luis usaba sus habilidades y escapaba, con tal destreza, Subaru decía en su mente, Abel y la opinión de los demás tienen razón. Y le dice a Luis, no dejaré que mates a nadie más, nunca. Luis hace, y de repente mientras escapaban, un hombre les dijo, ustedes dos, por aquí, están siendo perseguidos, ¿verdad? Es un consejo amistoso, por lo que sería bueno si pudiera ser bueno y escuchar lo que tengo que decir. Como tienen cuerpos pequeños, seguro encajarán allí. Y así, el hombre dice, la alineación de las estrellas cambia cada momento. Depende de ti, por supuesto, evitar esta alineación o aceptarla. El hombre joven dice, sin embargo, creo que es mejor para ti venir conmigo.
este hombre los esconde, ¿no? Y cuando pasan los enemigos preguntando por dónde se habían ido, dice, oye tú, ¿viste niños por aquí? El hombre dice, y se hace loco, ¿no? Entonces preguntan por la carga que tenía y el hombre joven dice, ¿viste algo? Y el hombre buey dice, perdón por molestarte, y así se van. El hombre dice, bueno, se fueron, eran personas arrogantes, ¿no? No sé qué pensar de ellos. Y se escondieron en el carro, y así el hombre los ayuda a pasar. Le pregunta por qué los ayuda, y el hombre joven dice, bueno, no soporto que maten a unos niños o que los estén persiguiendo. Subaru sospechaba de él, ¿no? Y dice, un momento, ¿tú eres? Hombre joven dice, sí, soy Ulvik. Puedo entender que quieres dudar de mí, pero no hay mucho que decir. Se presenta como Ulvik. La razón por la que los ayudé fue porque pensé que era una buena idea. Y así este hombre los ayuda. Subaru sospechaba de él, ¿no? Dice, un momento, tú no eres un comerciante. Ulvik dice, nunca dije que lo fuera. Tampoco dije que este carro me perteneciera. Es solo un carro que está parado aquí. Probablemente pertenece a la tienda allí mismo. ¿No? Subaru dice, bueno, gracias por tu ayuda, Ulvik, pero debes pensar en actuar más en serio la próxima vez. Estoy seguro de que te meterás en muchos problemas debido a esto. Ulvik dice, ¿estás preocupado por mí? Me veo tan desafortunado. Creo que soy un hombre bastante mundano, pero parece que no estás de acuerdo. Subaru dice, no es que sospeche de ti ni nada, pero tenemos prisa. A lo que Ulvik dice, ayudémonos unos a los otros. No sean muy imprudentes. Creo que el espíritu de ayuda mutua es algo maravilloso. Luis lo miraba mal a Ulvik, ¿no? Le hacía... Y Ulvik dice, parece que ya me odia. Ulvik dice, no había nada que hiciera hoy, y ustedes saltaron ágilmente sobre mi cabeza. Vine aquí por capricho y maté un tiempo al lado de este carro. Y entonces aparecieron ustedes. Creo que todo esto es solo la guía de las estrellas. Ojo con esas palabras y cómo habla. Ulvik hablaba sobre las estrellas. Solo dice, el destino de las estrellas o algo así. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru un poco que bromea con sus palabras un poco crueles. Y Ulvik le dice, wow, me dijiste cosas bastante duras e hirientes. Esa agudeza es similar a la de mi viejo amigo. Subaru dice, Ulvik-san, ¿tienes un amigo? Ulvik habla sobre el destino de haberse conocido allí y que está en un negocio de dar pequeñas consultas. Que por qué no le piden una consulta. Y Subaru dice, ya veo, así que ahí va el tema. No, gracias. Ulvik dice, tranquilo, no te voy a engañar. Ulvik dice, debe haber una razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí conmigo. Subaru lo veía cada vez más sospechoso, ya que aunque se estaba despidiendo, Ulvik seguía en la conversación. Ulvik dice, vamos, consúlteme, si no gritaré y las personas que acaban de llegar sabrán dónde están ustedes y estarán en problemas. Subaru dice, si haces eso estarás también en problemas. Ulvik dice, no te preocupes, estaré bien. Dije que te daría una consulta, pero soy un consultor que está bien sin escuchar ningún detalle y no crees que te voy a mentir, así que préstame tu mano. Subaru dice, Ulvik-san, no tengo mucho tiempo y tú tampoco. Ulvik dice, ¿qué es eso? De repente me estás poniendo nervioso también. Pero ya terminé. La respuesta que estás buscando ya está dentro de ti. De repente le dice Ulvik, tal vez eso no sonó una campana. Subaru dice, no creo que haya demasiadas personas que no estén buscando respuestas. Y así este hombre misterioso Ulvik, que hablaba de estrellas, cosas místicas, le leyó el horóscopo en la mano y le dio la respuesta. A lo que Subaru tuvo un ligero tirón de corazón en el corazón y pensó, un abismo con una gran vista. Y Subaru dijo, oh. Después de escuchar las palabras de Ulvik, Subaru pensó en las frases de Orvar y dijo, creo que podría haber descubierto el lugar. La consulta podría haber funcionado. Y Ulvik dice, oh, me alegro. Yo también estoy aliviado. Si voy a hacer esto, quiero hacer que mi trabajo sea correcto. Subaru dice, sí, me apresuraré. Gracias por todo, Ulvik-san. Vámonos, Luis. Así y Subaru despidiéndose grita, no diré nada malo sobre ti, así que vuelve con tus padres. Y para que no parezca tan peligroso, compórtate y deja de estafar a la gente. Y Ulvik dice, deja de estafar a la gente, oh. Y Ulvik dice, si no regreso a mi habitación, ya se habían despedido, y Ulvik dice, si no regreso a mi habitación lo antes posible, Kafma Dono estará muy angustiado, muy disgustado conmigo. Y si realmente sucede algo, estaré en problemas, así que tengo que volver. Así es, amigo. Él es parte del grupo del emperador. Ulvik dice, no es que desean las estrellas, a pesar de que eso conlleva el deber de un Stargarzer. Ulvik es el Stargarzer. Subaru dice, la respuesta está dentro de mí, un abismo con una gran vista. Y gracias al pensamiento infantil que tenía Subaru, eso también ayudó. Para no alargarlo, la respuesta que llegó Subaru era el castillo Ruri, un abismo con una gran vista. El abismo era en sí la ciudad, eran personas rechazadas, marginadas y toda la cosa, y la gran vista era el castillo Ruri. Y Subaru pensó que tenía que ir a la cima del castillo Ruri y que allí estaría Orvar. Pero la cosa es cómo entraban al castillo Ruri. La tenían difícil, pero Subaru recordó que Luis tenía la habilidad de teletransportarse. Luis, tienes que ayudar. Necesitamos llegar a la cima de... Luis como que le entendió. Hinchó las mejillas. Mientras Subaru la empujaba. Mientras lo hacía, apretó el agarre de la mano de Subaru usando más fuerza. La apariencia, en un momento Luis como no cambió su apariencia, pero mientras Subaru le tomaba la mano y le pedía ayuda, Luis había realizado al menos 5 teletransportaciones a corta distancia, en un instante. Cada vez el paisaje cambiaba, y así logran traspasar partes del castillo, ¿no? Ahora debían subir, cuando de repente, había bastantes guardias obviamente, ¿no? Subaru dice, debemos ser cautelosos, Luis, sería lo peor si Yorna nos encuentra, la líder de esta ciudad. Oremos porque nadie esté al otro lado, mientras seguían teletransportando, oremos porque nadie esté al otro lado de la pared, cuando
de repente Subaru decía: de todos modos debemos ser cuidadosos como podamos, porque si nos encuentran, y una voz dice: si te encuentran, entonces ¿qué harás? Es tan lindo ver a los niños tomados de la mano. No puedo evitar sentir que mis mejillas formarán una sonrisa contra mi voluntad. La única persona que no debía encontrarse Subaru ni Luis había aparecido. Yorna dice: cualquiera de sus caras no me es familiar. No hay necesidad de estar asustado. ¿Qué es lo que los trae a los dos a mi castillo? Quizás están aquí por Tanza, dijo Yorna. Yorna dice: la razón por la que entraron al castillo no es por Tanza. Subaru dice: Yorna-sama. Yorna dice: ¿qué pasa? ¿Dónde está Tanza-chan? Preguntaron. Y así aprovechan, ¿no?, para preguntar por Tanza. Yorna dice: lo siento, pero Tanza está haciendo un recado. Debería ser hora que llegue pronto. Yorna dice: también estoy preocupado por Tanza. Aunque dedicarse a mí está bien, olvidar la promesa de uno de sus amigos no es algo bueno. Solo dice: amigos, es una niña leal. Siempre le he dicho que no siempre puede concentrarse solo en mí. Y Yorna pensaba que ellos eran amigos de Tanza, porque habían entrado al castillo para ver la Tanza. Yorna los invita a ir por el castillo, que los acompañe mientras esperaban a Tanza. Solo dice: Yorna-sama, ¿en serio lo hará? Y Luis hace: Yorna dice: este es mi castillo, por supuesto. Es mi deber entretener a los invitados. Y ahora que Tanza está fuera, no hay nadie para hacerles compañía. Yorna dice: también es la primera vez que un amigo de esa niña viene aquí. Ahora ven conmigo. Solo dice: ya vamos. Yorna pregunta por ellos. Yorna dice: nunca antes los había visto. ¿Tampoco han recibido mi carta de amor? Subaru dice: ¿de amor? Cuando les habló sobre la carta de amor, Subaru no tenía ni idea, pero le dijo: sí. Subaru les habla que han estado con un hombre aterrador. Yorna se preocupó por ellos, ¿no? Y le dice que ella azotará a ese hombre aterrador por él. Subaru dice: ¿azotarlo? ¿Usted lo haría, Yorna-sama? Y Yorna dice: soy bastante poderosa, a pesar de mi aspecto. Subaru dice: me alegro que te preocupes por mí, pero estoy bien. Subaru dice: Yorna-sama. Yorna dice: ¿sí? Subaru dice: bueno, Yorna-sama está escuchando lo que decimos. Eso es lo que estaba seguro, que personas de alto estatus como usted te daban mucho miedo. Y Yorna dice: por lo que parece, tampoco eres de mi humano. Subaru dice: sí, es cierto. ¿Cómo es esta ciudad desde tu punto de vista? Subaru dice: este lugar es increíble. Es una ciudad tan ocupada. Hay tantos tipos de personas. Yorna dice: eres un niño muy honesto. Es agradable oírte decir esto. Yorna habla sobre la dificultad que tienen estas personas para vivir en otras ciudades, que no tienen dónde ir y que todas estas personas la aman a ella. Por otros lados pasarán desapercibidos o que pueden ser perseguidos. Y Yorna habla sobre que si ella no los escucha, ¿quién más lo hará? Subaru pensó que ella era una mujer amorosa, que amaba a sus aliados y odiaba con todo su ser a sus enemigos. Pensaba que esa frase se había repetido entre el ciudadano. Yorna dice: no te preocupes, no soy de los que hacen algo tan vergonzoso como enojarse con un niño por algo como es. Por un golpe de suerte estoy de buen humor. Yorna dice: así es, hay indicios de que pronto podría obtener lo que quería durante mucho tiempo. A lo que Subaru dice: Yorna-sama, necesito preguntarte algo. Cuando de repente la historia nos lleva un poquito más adelante, donde un viejo se ríe. Estaba en la cima de la castillo Ruri. Dice: es un mal hábito de las personas mayores echar y comer todo lo que puedan tener en sus manos. De todos modos, incluso si llegan a donde estoy, son un grupo demasiado impredecible, de verdad. Cuando de repente aparecen tres figuras, y una de ellas era un niño que dice: te encontré, Orvar-san. El que apuntaba a Orvar era un niño que sostenía a una niña con cabello rubio, y de pie detrás de ellos, con un guardián, estaba la emperatriz, la gobernante de la ciudad demonio.